Santa María Tlahuitoltepec, un encuentro, un choque de titanes. Estas dos quintas son las que obtuvieron los resultados positivos en sus encuentros que se desarrollaron el día de ayer y antier, y llegaron hasta estas instancias, la final de finales, primera final, y el día de hoy, el día de las finales, cuando vemos el calentamiento de ambas escuadras, allá Tierra Blanca, vistiendo un emblemático uniforme, casaca, color blanco, con la mezcla de colores rojo y gris, con pantalón con short de color rojo, las mismas combinaciones, las mismas franjas, los colores característicos que utiliza esta bella población. De este lado derecho vemos que para el equipo deportivo, Tlahuitoltepec tiene a Claudio Bahía, que es Claudio centrando, hablando del control, también su casaca, que tiene ahí el uniforme que siempre se repite, nada más cambiando diseño, los colores, los mismos colores, la misma esencia, en un tono gris oscuro y gris claro, con combinaciones con color azul. Después de este encuentro también viene otra final de finales infantil varonil, Santa Cruz Tlahuitoltepec contra Tamazula Tornique, el equipo anfitrión presente. Adelante, compañero. Ya estamos en los últimos detalles. Se observan dos equipos. De un lado está Santa María Tlahuitoltepec con su casaca amarilla para el calentamiento, y a los entrenadores, a nuestros queridos maestros, a nuestro Fidel y claro, hasta el director, nuestro gran amigo, el profesor Félix. Bienvenidos, vamos a tener un buen partido, y de este lado tenemos al equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca ya también en las últimas indicaciones. Hoy se viste de blanco, rojo y detalles en negro. Bienvenidos a Fidel llegando, vamos a ver las finales. La temperatura en esta monumental cancha está subiendo la nieve. Así que acomódense en su lugar y ya no pierdan su lugar, porque en breve se estarán llegando. Hoy tenemos un lleno del 80%. Y también tenemos público mexicano en ARTV 600 aumentando, que los conocen también en Oaxaca en su música. ¿Cómo vamos con el ranking? ARTV nos dijo, ¿qué más nos falta? Ecos de la comunidad, una nueva plataforma que está trabajando. A los equipos que gusten recibir la invitación, por favor de concentrarse en la referida, por favor. Ahora sí vamos a arrancar, vamos a compartir micrófonos con los compañeros para que también se luzcan, también motiven a los protagonistas, a las niñitas que van a ser protagonistas de esta primera gran final. Así que vamos a arrancar, a ver si ya llegaron las porras. ¿Dónde está la porra de Tlahui? ¡Ay, manito, ya están! ¿Y dónde está la porra de Tierra Blanca? Esto se está poniendo color de hormiga, está parejo hasta las porras. Hay saludo, me parece, ¿no? Saludo inicial. Mientras aquí vamos a aprovechar, tenemos una playera que olvidaron para que pase, por favor, el dueño. Niñas, jóvenes, por favor, el saludo inicial. Que esto se grabe, que quede en evidencia, para que lo vea también nuestra gente que está laborando allá en los diferentes estados de la República Mexicana y también allá en los Estados Unidos. Escuchamos César, arranca este partido. Si quieres leche, pues... Y también se les recuerda que finalizando el encuentro va a haber foto de recuerdo.
Así que para que tengan, y así vemos, vengan los aplausos para la primer final de finales. Claudio Coltepec contra Tierra Blanca, en infantil femenil. Esto, ya estamos viendo ya para arrancar este gran encuentro, espectáculo del bello deporte, del baloncesto. Las últimas indicaciones. Y así comienza con ese encuentro. El balón lo gana. Ahí está pendiente. Tierra Blanca. Pero pisa Mali. Se le escapa el esférico. Vamos a ver la número 12. 12 para la número 3. 3 de Tlahui. 3 para la número 1. 1 escondiendo el esférico. Ahí para el derrame del esférico. Ahí con todo. Tierra Blanca número 8. Número 8. Recupera el número 12, para el número 6, 6, 6, 6. Consiguiendo los primeros 2 puntos. En autoría ahí por la número 6 de Tierra Blanca. Vamos a ver la respuesta en el contraataque del equipo de Tlahui, número 14, sobre el número 14. Le bajan al esférico con una falta. Y tiene 2 posibles. Ahí la jugadora número 14 de Santa María, Tlahui Coltepec. Credenciales infantil varonil Santa Cruz, Tlahui y Tamazula. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Vamos a dar inicio con esta transmisión a través de la plataforma de Ayuk TV y por supuesto enlazándose con la radio Jumbo. Sean ustedes cordialmente muy buenas tardes. Estamos en la gran final, la primera gran final de esta Copa Mije, la categoría infantil femenil. El equipo de Tlahui Toltepec y el equipo de Tierra Blanca. Así es que estamos haciendo pues esta cobertura. Nuestros compañeros de Ayuk TV estuvieron pues transmitiendo en la cancha de la secundaria técnica que funciona en esta comunidad de Tamazulapan. Vámonos entonces, jugadora número 14 de Tlahui, la falló. Vamos a ver el segundo lanzamiento libre de Tlahui Toltepec, jugadora número 14. Esta es la gran final, número 14 y nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene la jugadora número 13 en la elevación. Y simplemente la jugadora número 1, triple Tlahui, nada. Y a las manos la jugadora de Tierra Blanca, jugadora número 6, 6. Pero ahí robo de esférico. Y el esférico ahora corresponde para el equipo de Tierra Blanca. Se coloca en la pintura, jugadora número 6 de Tierra Blanca. Número 6, vamos a ver, no, es saque. Saque, línea de fondo que indica el señor árbitro. Esta es la gran final, primera gran final. La selección de Tlahui y la selección de Tierra Blanca. Así es, señoras y señores, estamos en la gran final, la primera gran final de 15 finales que tendremos en esta tarde. Entonces va para el equipo de los azules de Tlahui. Tlahui, número 12, 12, 12, ¿por dónde? No la dejaron. Hay una falta. Y el árbitro dice que va a ser bolita para el equipo de Tlahui. En movimiento de esférico. Va a poner en movimiento la jugadora número 3 del equipo de Tlahui. Número 14, 14, 14. ¿A quién? A la 3. La 3 quiere tirar. Lo hace, pero ahí lo molestaron. El equipo de Tlahui se coloca en la posición de los tiros libres. Y vamos a ver si aquí puede empatar la selección de Tlahui. El primer lanzamiento libre y adentro. Y se acercan a uno. Así es que se acercan a uno la selección de Tlahui. El primero, no, nada. En el remate, esta vez nada. Y va a ser posesión de pelota para el equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca, Tierra Blanca. Esta jugadora número 8. 8, ya le llegaron 2 encima. Allí el equipo de Tlahui atacando, pero comete una falta. Y el esférico va a ser esférico. Más bien va a ser para los árbitros porque hay tiempo muerto solicitado.
tiempo muerto que se ha solicitado. Así es que esta es la gran final. Señoras y señores, estamos enlazándonos a través de Ayuk TV conjuntamente con la radio Jumbo. Así es que cordiales saludos. La radio no pudo transmitir las eliminatorias. Ahora estamos en la gran final, transmitiendo entonces las grandes finales. Daremos a conocer más al ratito el asunto de quiénes son los finalistas. Así es que el esférico ahora va a ser movido por parte del equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca, Tierra Blanca. El esférico. Ahora, ¿para quién corresponde? Ahí no dejaron realizar en este caso el tiro. Y el esférico ahora corresponde para el equipo de Tlahui. Jugadora número 1. No, no, no y no. Y el esférico ahora corresponde para el equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca. Y el esférico lo tiene Tierra Blanca el esférico. El jugadora número 8, la 8 buscando quién, por dónde. El esférico ahora corresponde para las del uniforme. Ramo de esférico. Tlahui adentro. Y se desmarcan a uno. El equipo de Tlahui Toltepec. Jugadora número 3. 3 a quién. 3 buscando el equipo de Tlahui. Mal manejo de pelota. Ahora corresponde para el equipo de Tierra Blanca. Así es que váyase conectando a través de la plataforma en video Ayuk TV y por supuesto a través de la radio 107.9 frecuencia modulada. Estamos en la gran final, esta primera gran final de 15 finales que tendremos en esta Copa Mije en su versión año 2023. El esférico. Ahora entonces va a ser movimiento de pelota por parte del equipo de Tierra Blanca. Un descuido, tira y adentro. Tierra Blanca le da la vuelta a la tortilla. Estamos en este primer tiempo. Jugadora número 3, 3 del equipo de Tlahui. Tlahui buscando a quién, a la número 1, tira y adentro. El equipo de Tlahui y se desmarcan a 1, 4-5 es el marcador. Va rápidamente, se ve el equipo de Tierra Blanca, tira, pero vaya que no hizo daño esta jugadora del equipo de Tierra Blanca, Tamazulapan. El esférico ahora corresponde para el equipo de Tlahui. Tlahui, jugadora número 3, se va Tlahui, 3 jugadora. El esférico finalmente la pierden. Así es que perdiendo el esférico, el equipo de Tlahui Toltepec, pero en movimiento de pelota por parte del equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca, se va llegando a media cancha, jugadora número 6, Tierra Blanca, se va, combina la 8 se tardó en tirar. Así es que la 8 en ese titubeo simplemente no hizo daño, pero le van a dar 2 posibles porque Tlahui lleva 1 arriba. Estamos en la gran final en esta Copa Mije, que inició el día sábado, el día domingo. Y hoy las grandes finales y todavía se están sacando finalistas, pero esto debe de avanzar las grandes finales. Jugadora número 8, no. ¿Quién lo tiene? El equipo del uniforme azul y blanco. Y lo tiene el equipo de Tierra Blanca, jugadora número 8. Le llegaron 3, pero un poco difícil para salir en 3 jugadoras del equipo de Tlahui. Y el esférico entonces va a ser movimiento de pelota. No, ya es falta. Entonces 2 posibles a esta jugadora número 8. 8 de Tierra Blanca, tira y adentro. Y se empata el marcador, 5-5. 5-5 es el marcador. El esférico, vamos a ver aquí la 8, si aquí se desmarca, no. Lo tiene el equipo de Tlahui, jugadora número 12. Finalmente, el esférico va a ser pelota para el equipo de Tlahui Toltepec.
Tlahuitoltepec, que esta es la gran final, categoría infantil femenil. Infantil femenil. Hay una falta que cometió la jugadora del equipo de Tlahui. Entonces va a ser, hay indicaciones. Recuerden que esta categoría es formativa. Así es que el esférico va a ser por parte del equipo en movimiento, por parte del equipo de las del rojo. El esférico, ¿quién lo tiene? El esférico en movimiento, el equipo de Tierra Blanca, número 6, tira. Ahí en el intento de tiro, no hizo nada. El esférico ahora, ¿para quién corresponde? Es la número 6. Y aquí tiene dos posibles el equipo de Tierra Blanca. Número 6, si no, al contorno del arillo. El esférico, nuevamente posesión de pelota para la jugadora número 6 y adentro. Se desmarcan a uno el equipo de Tierra Blanca. Al abordaje rápidamente jugadora número 12. 12 aquí en esta jugadora número 1. 1 a la 3. La 3 por poco pierde el esférico. Cuidado ahí. Y el esférico. Y va a ser pelota para el equipo de los de amarillo. Perdón, del rojo. Movimiento del equipo rojo. Movimiento del equipo rojo. El esférico. Jugadora número 8. 8. Buscando a la 8. ¿Quién a la 8? Robo de esférico del equipo Tlahui. Se va. La número 1. ¡No! No hizo daño la jugadora número 1 del equipo Tlahui. Ahora es una falta que comete la jugadora de Tlahui. Hay una falta y le dan dos posibles porque ya tiene el equipo de Tlahui acumulativos. Estamos en el primer tiempo. Primer tiempo. Así es que aquí no podemos cantar victoria todavía. Mientras tanto, la jugadora número 6 de Tierra Blanca y adentro. Jugadora certera que tiene la selección de Tierra Blanca Tamazulapa. Número 6 y adentro. Ahí la jugadora número 6 está haciendo daño al equipo de Tlahui. Rápidamente jugadora número 12. 12 aquí en 12. Ahí a esta jugadora, la número 1. ¡Y no! No. Hay una falta que dicen que es cometido por parte del equipo de Tierra Blanca. Así es que ya llegó nuestro compañero Federico. Adelante, Federico, vámonos. Estamos transmitiendo en la plataforma de Ayuk TV y, por supuesto, enlazándonos con la Radio Jumbo. Cordiales saludos, te dejo para seguir con esta narración. Gracias, amigo Rubén. Andamos quemando llantas. Estamos llegando precisamente a este lugar donde se están dando citas, lo mejor de esta Copa Mije 2023. Así que ya tenemos la primera final, ¿verdad, amigo? Ya tenemos la primera final de 14 categorías que ayer estaban anunciando y que hoy ya están, hoy es donde se están dando cita los equipos que están disputando la gran final hoy, lunes 28 de agosto. Así que vamos a seguir dando los pormenores de este encuentro donde se están enfrentando dos escuadras potentes de la categoría infantil rama femenil. ¿Quién no se acuerda de la participación de estos equipos de Tlahuitoltepec y de Tierra Blanca en la Copa Benito Juárez? También tuvieron participación estos equipos y dando y haciendo un papel muy interesante. Y en estos momentos están viendo las caras frente a frente Tlahuitoltepec con Tierra Blanca ahí anotando una canasta más para el equipo de Tierra Blanca, esta número 6, ahí con las trencitas, ahí tirando, no consigue nada, ya recuperó la defensa del equipo de Tlahui, ahí la número 8, ahí qué pasa, dice el señor árbitro, está haciendo movimiento de pies, que es de avance ilegal, por lo tanto,
El balón se va a cambiar de dirección, se va a ir en manos del equipo de Tierra Blanca, estas niñitas, categoría infantil en la rama femenil. No se está definiendo nada todavía, ya que estas dos escuadras tienen mucho que dar todavía. Ahí peleando en las alturas, el balón, la número 5, ya le quitaron el esférico. Ahí disputando fuertemente la número 5 con la número 32. Esta manera de pelear el balón es lo que les está dando la ventaja de que es que el equipo de Tlahui va a tener la posesión. Ahí está la número 12. Bonito pase, pero muy comprometido. Ya robó Tierra Blanca el esférico. Ahí por conducto. Nuevamente Tlahui recupera el esférico. La número 13 ahí siendo presionada. Y la pelota es para la 14, la 32, la 32. Ahí le cometen una falta. La número 32 dice que la responsable es la número 6 de Tierra Blanca. Así que, señoras y señores, estamos saludando a toda la gente que está empezando a sintonizarnos. Ayuk TV con ustedes. Así que no se va a arrepentir porque aquí les vamos a llevar las mejores emociones. Ahí está el equipo de Tlahui batallando y esta jugadora de Tierra Blanca ahí se entrega momentáneamente y hay un contacto. Y desde luego ya estamos aquí puestos, listos y con todas las ganas para que cerremos este día, el lunes, hoy día lunes, cerrar con todo lo que corresponde a la cobertura que estuvimos haciendo por medio de Ayuk TV. Y en estos momentos ha llegado el momento, ha llegado la hora de que disfrutemos de las grandes finales. 14 finales van a ser, 14 porque hay 14 categorías y desde luego ahí entonces vamos a estar coordinándonos y voy a pasar el micrófono a ver si ya está listo el compañero Ranulfo. Ya está listo porque vamos a compartir micrófonos con el compañero Ranulfo, que ayer y antier estuvimos disfrutando de estos tremendos encuentros que se presentaron en la cancha de la escuela secundaria. Entonces, adelante, ya estás listo, compañero Ranulfo. Ahí está entonces el micro. Adelante, te dejo porque estas emociones apenas están iniciando. Conecta 2 puntos ahí, finalmente, el equipo de Tlahui. Adelante, amigo Ranulfo. Se cierra el marcador, señoras y señores, 7-9. 7-9 el marcador, 8 minutos. Ahí estamos viendo. Se acaba de empatar, se empata entre el equipo de Tlahui contra el equipo de Tierra Blanca, infantil, femenil. Primera gran final, avanza la número 30. ¿Para quién? Nuevamente para la número 09, 08. Ay, hay una falta. Hay una falta, señoras y señores. Aquí estamos, varios medios cubriendo, obviamente. Nosotros estamos por Ayuk TV y por Radio Comunitaria Jambó. Ahí estamos, saludos cordiales a la gente que está escuchando. Hoy es el día de las grandes finales. Hay equipos, 4 equipos de Tlahui y Toltepec nos comentaban. Este es el primer equipo y se va a la pintura nuevamente el equipo de la rama femenil infantil. Aquí estás, aquí hay mejor visión, amigo Federico. Podemos sentarnos aquí abajito. Prepara metralla Tlahui. ¡Ajá! ¡Adentro! Uno más a favor de la causa. A favor de la causa, marcador 10-9 en este momento. Viene el segundo intento, lanzamiento, no hay nada. El rebote lo tiene Tierra Blanca. Rebote de Tierra Blanca, la número 6, avanzando rápidamente. Defiende Tlahui Toltepec antes. 7 minutos con 7 segundos es el segundo tiempo. Me parece que aquí se define quién gana que la Copa Ayuk versión 37 2023. Se va a la pintura ahora el equipo de Tierra Blanca. Prepara metralla, punta. Se sale la pelota. Se salió la pelota, señoras y señores. Viene el segundo intento para el equipo de Tierra Blanca. Prepara metralla, punta. No hay nada. Tratan de recuperar, pero antes hay una falta y vienen 2 posibles más para el equipo de Tierra Blanca. La número 8 le cometió la falta y vienen 2 posibles, señoras y señores. Está en la pintura la número 8. Prepara metralla, punta, fuego. No hay nada. La pelota se está haciendo de rogar con el equipo de Tierra Blanca. Faltando 6 minutos con 15 segundos.
Prepara metralla, apunta fuego, que nada, no hay nada. La pelota lo tiene en este momento el equipo de Tlahui Toltepec Infantil Femenil, primera gran final. Avanza la número 14. 14 buscando por dónde. Observa panorama, encuentra la 12, la 12, la 12, la 12. Ahí le caen y pierde la pelota rápidamente. Va la número 6. Es el equipo de Tierra Blanca. Cierra Tlahui Toltepec. Lanzamiento, no hay nada. Recupera la 13. Hay un forcejeo y hay un 2. Por alternancia la pelota. Ahorita 10-9 la pelota se va para Tierra Blanca. Tierra Blanca entonces en este momento, señoras y señores. Ahí la pelota para Tierra Blanca. Recupera rápidamente Tlahui Toltepec. Ahora la número 13, la encargada de conducir en este momento. Falta que le cometen. Hay una falta. 10-9 el marcador. 5 minutos 20 segundos. 10 minutos con 20 segundos. Y dice que hay bandera levantada, así que son tirables. Bueno para Tlahui, malo para Tierra Blanca. Se va a la pintura la número 13. La número 13 se va a la pintura rápidamente. Prepara, observa panorama, mide distancia. No entra un puntito, sería bueno, magnífico, excelente. Viene el segundo intento para el equipo de Tierra, que diga de Tlahui. ¡Adentro! Adentro, señoras y señores, el marcador 11-9, si no me equivoco, 4 minutos. Adelante, Federico. Te dejo la última parte. Vente de este lado, que aquí podemos ver un poquito mejor. Adelante, adelante, adelante. Vámonos, vámonos, amigo. Échale ganas, que esto se está terminando. Muy bien, gracias, amigo Ranulfo. Estamos acomodándonos porque este partido está que arde. Ahí le desvían la pelota a esta jugadora número 6 que peligrosamente se estaba acercando al aro del equipo que defiende el equipo de Tlahui. Hasta estos momentos 11-9 ganando Tlahui Toltepec por 2 puntos. Y la número 14 ya robó el esférico del equipo de Tlahui. Pase para la número 13. La 13 pase. ¡Ay, bonito para la número 1! Ya conectó 2 puntos más el equipo de Tlahui. Así que el equipo de Tierra Blanca tiene que empezar a despuntar porque se está quedando abajo en el marcador. La número 5 del equipo de Tierra Blanca ya robó el esférico. La número 32, qué buen papel está haciendo la número 32, recuperando balones. Pase para la número 12. ¡Qué bonita canasta! ¡Qué bonita canasta ahí haciendo una triangulación! Y se queda solamente la número 12 ahí enfrente del aro. Así que conecta estos 2 puntos. Maravilloso este partido. 15-9. Y estamos saludando de nueva cuenta. Comparta con nosotros estas emociones fuertes, estas emociones que están relampagueando aquí, este lugar, la cancha principal, la cancha municipal de lo que es la población de Tamazulapan del Espíritu Santo en esta Copa 2023. Así que es la Copa Mije 2000 de la versión del año 2023 en su edición 37. 37 veces se ha hecho este tipo de competencias a nivel regional. Ahí cada año con ciertas características, pero en este año ya está la número 13 del equipo de Tlahui, ya recuperó el esférico, la número 14 ahí haciendo un amague y consigue una falta. ¡Qué bonito! Cómo están jugando estas niñas, tanto de Tierra Blanca como de el equipo de Tlahui. Están disfrutando, están sufriendo este partido porque saben que aquí se va a la final, bueno, más bien a la final y se va como campeón ya. Campeón en esta categoría. Así que lo saben muy bien estas niñas ahí por conducto de sus entrenadores. Todo lo que tienen que aplicar dentro de la cancha. Ahí la número 14 falla en su segundo lanzamiento. Recupera el equipo de Tierra Blanca. Ahí la número 6, la más habilidosa, la número 8, se decide ahí hacer el lanzamiento. No consigue nada. Está muy lejos. La número 13, ¿a quién? A la número 12. 12 hace una combinación equivocada. Roban el esférico y ahí le obstruyen esta transición que estaba llevando a cabo el equipo de Tierra Blanca. Y por eso es que hay
hay una marcación de los señores árbitros. Así que muchas gracias a la gente que nos está empezando a seguir por Ayuk TV. No se van a arrepentir. Aquí con nosotros va a sentir las emociones como si estuvieran aquí en vivo y a todo color. Así que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo como debe de ser. Así entonces, el score hasta estos momentos, 15-11, 15-11. Ahí está el lanzamiento. La número 5 de Tierra Blanca. Tierra Blanca recupera el equipo momentáneamente, el equipo de Tlahui, pero ya está otra vez el balón en manos del equipo de Tierra Blanca. Nuevamente recupera Tlahui Toltepec peleando el esférico. Estas niñas pelean el esférico como si fuera su regalo de cumpleaños. Así que hay 60 segundos que se van a ir ahí para comentar, para ajustar, para ahí dialogar, porque necesitan prácticamente ir asegurando este encuentro, porque ya quedan solamente 28 segundos para que termine este encuentro y vamos a esperar qué es lo que pasa finalmente, porque esto no se termina hasta que se termina, válgase la redundancia. Entonces, por ahí estamos ya prácticamente en la parte final. Y Tlahui Toltepec, la número 14, ahora sí la número 13, ahí haciendo nuevamente el ataque al aro contrario. Y nada, ahí hacían un lanzamiento presionado, pero ya recuperó Tlahui con la número 14, la número 5 se acerca peligrosamente y nada. La pelota nuevamente en manos del equipo de Tlahui, la número 5, ya robó el esférico. La jugadora número 6, habilidosa de Tierra Blanca, de frente solito y la falla. Se acaba este partido. Así que ya se tiene el primer campeón, la primera copa. La primera copa se va para Tlahui Toltepec. Señoras y señores, amigo Ranulfo, dame tus impresiones porque estamos prácticamente ya disfrutando de que la primera copa ya tiene destino y se va para Tlahui. Así es, señoras y señores, se fue la copa para Tlahui Toltepec infantil femenil. La primera copa ya está en Tlahui Toltepec. Ahí estamos disfrutando de esta primera gran final donde Tlahui Toltepec se llevó la copa. Tlahui Toltepec se ha llevado la copa de la infantil femenil. Primera final de 15 o de 14 me parece. 15 finales. Saludos cordiales a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través de Ayuk TV y también a través, escuchándonos a través de la radio comunitaria Jambó, enlazándonos en este día. Llevamos 3 días de trabajo aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo Mijes. Ahora en las grandes finales y aquí debajo de la lona se siente un calorón fuerte. Ahí está el amigo Memo. Está trabajando arduamente, viendo todo el panorama, porque inmediatamente se viene infantil varonil. Ahí está la fotografía de recuerdo. La fotografía de recuerdo para encerrar en un nicho especial este momento. Ha ganado Tlahui Toltepec la primera gran final de la versión 2023. 37 años. Ahí está poco a poco Tlahui Toltepec. Véngase. Si está aquí en Tlahui Toltepec puede venir todavía. ¿Sabe usted que hay 4 equipos de Tlahui, según me estaban diciendo? 4 equipos de Tlahui que llegaron a la gran final. Y eso de alguna manera hay que celebrarlo. Créame que la gente que lo vive, está difícil llegar a las grandes finales y cuando se logra es un momento especial y eso hay que celebrarlo siempre. En ese momento, en el preciso momento, cuando el triunfo se consagra, cuando el equipo juega, todo eso se valora. En este momento están en la fotografía del recuerdo, tan amigas como siempre en la cancha. Hay rivalidad deportiva y después de eso ya vienen las grandes amistades y así lo está demostrando Tlahui Toltepec y el equipo de Tierra Blanca. Así están en este momento nuestros apuntes, observando el panorama en este día que estamos a las grandes finales aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo Mijes. Estamos por Ayuk TV y estamos por Radio Comunitaria. Si usted nos quiere ver directamente, bueno, ver a los jugadores, porque a nosotros para qué, a los jugadores ahí están
en el Ayuc TV. Ahí estamos transmitiendo en Ayuc TV y a través de radio estamos a través del 107.9 de frecuencia modulada, enlazándonos en este día, en esta fresca y alegre tarde. Una tarde calurosa aquí en Tamazulapa, Andrés Espíritu Santo Mijes. Así que felicidades, felicidades. A ver si puedo entrevistar, Federico. A ver si puedo entrevistar a quien me recomiendan que entreviste, a quien entrevisto. Véngase, ¿quién fue la capitana? ¿Quién? A ver, por favor, ¿quién me concede una entrevista? Ahí está. Una entrevista. A ver, mija. Con ella, vente, en vivo y en directo. Vente, quiero platicar contigo. Perfectamente, ahí está, póngale los audífonos. Ahí estamos, Memo, si te puedes girar de este lado. Estamos todos aquí amontonados, ya tenemos la primera entrevista. Pues bueno, ahí está. Ahí está la cámara, ahorita vamos a ver. Memito, aquí estamos, señoras. Sí me escuchas. Bueno, ¿nos puedes dar tu nombre, por favor, en esta tarde? ¿Nos puedes dar tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Así que los niños tienen que estar pensando siempre positivo. Un poquito, a ver, vamos a ver igual el micrófono. Ahorita que hay tiempo, lo podemos hacer con calma. Ahí está. ¿Nos puedes dar tu nombre? Mitzari Jaromi Orozco Méndez. Muy bien. Ella es una de las jugadoras del equipo de Tlahuitoltepec de la infantil femenil y acaba de ganar. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Qué piensas del deporte? ¿Qué sientes en este momento? Dinos, por favor. Mucha felicidad y emoción. ¿Por qué piensas que este triunfo se logró? ¿Qué es lo que ustedes hicieron de bien para llegar a la gran final y ganar sobre todo en este año? Pues entrenar en las madrugadas, en las tardes y esforzarnos mucho. ¿A quién le dedicas el triunfo? A Tlahui. Muchas gracias. Ve a disfrutar. Hay que celebrar. A ver, le quitamos ahí los audífonos. Ya está la entrevista. Muchas gracias. Ahí comentando un poquito. Muchas gracias, señoras y señores. A ver si logramos otra entrevista rápidamente aquí con la gente que ha ganado. ¿Quién más hay que entrevistar? Ahí está, aquí tenemos al profesor Félix, claro que sí. A ver si por aquí me mito de este lado. Pues bueno, señoras y señores, el micrófono. Ahí está el entrenador, el responsable de este triunfo. Parece fácil, pero es sumamente complicado. Y los que estamos pegaditos al deporte de básquetbol, que seguimos paso a paso, sabemos que es sumamente complicado. Amigo Félix, ¿qué piensas? ¿Qué le dices a los niños, a las niñas? ¿Qué piensas de este triunfo? Platícanos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, amigo Ranulfo. De verdad, esto es una experiencia nueva, podría yo decir, porque creo que ha sido un proceso largo, un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje, desde yo como entrenador o como docente y también las niñas. De verdad que esta es la primera vez que preparamos a un equipo y creo que ha culminado un proceso largo con este triunfo, con esta copa. Y siempre he dicho que los torneos y los encuentros son justos porque te van ubicando, depende de cómo ha sido tu esfuerzo, tu dedicación, el tiempo, la preparación. Y sinceramente estas niñas que representan a la comunidad de Tlahuitoltepec han trabajado mucho sacrificio, todas las mañanas que han entrenado, han sido constantes a pesar del tiempo, del frío, de la lluvia, se han sacrificado, ha sido un largo trabajo, una larga preparación y creo que es muy merecido el lugar. Sinceramente siempre reconocemos cuando perdemos es porque nos hace falta mejorar algunos aspectos, pero en esta ocasión nos sentíamos con todos los elementos como para estar en esta gran cita, en este gran encuentro. De verdad, muchas gracias. Claro que sí, Félix, pues muchas felicidades. Sabemos que todo lo que tú haces, lo haces de corazón y las cosas salen bien. Felicidades, Así Félix. es, cuando, pues yo creo que también vamos aprendiendo. Cuando algo se hace de corazón, con mucha entrega, dedicación, hay buenos resultados. Y sinceramente, con esos ingredientes, podemos lograr buenos resultados, no nada más en el ámbito de básquetbol, sino en todos los aspectos de la vida, el trabajo, con dedicación, con entusiasmo, con muchas ganas, hay buenos resultados. Así es que ánimo a todos los jóvenes, hay que seguir trabajando, los que se quedaron en el camino, los que están por jugar, pues yo creo que este es precisamente un buen esfuerzo y un reflejo de todo lo que han dedicado al básquetbol. Muchas gracias por el espacio. Muchas Saludos gracias a todos. Muchas gracias. Aquí platicamos con el profesor Félix Hernández, logrando este triunfo. Muchas gracias y felicidades nuevamente al equipo de Tlahuitoltepec. Nos vamos rápidamente a la segunda gran final, que es infantil. Segunda gran final infantil. Gracias, Memo. Ahí vamos, señoras y señores. Adelante, Federico. Comenzamos con esta primera parte infantil. Varonil.
Gracias, gracias amigo Ranulfo, ahí estabas haciendo la entrevista y qué bueno, así vamos a tratar de igual recoger las impresiones de los grandes responsables de que estemos presenciando estos bonitos encuentros. Aquí entonces está arrancando otro partidazo, este es infantil, varonil, nada más ni nada menos que el equipo anfitrión, el equipo de Tamix, se enfrenta a una poderosísima escuadra de Santa Cruz, la agencia de Tlahuitoltepec, Santa Cruz. Ahí este pase equivocado que está dando Tamix. Estos niños que están practicando un buen nivel de básquetbol. Ahí el número 4 de Santa Cruz con su uniforme rojo con negro. Eder, número 8, hace su lanzamiento. Ya recuperó Tamix. Tamix tiene que empezar a hilar las jugadas. Tiene que empezar a diseñar las estrategias. Porque este partido va a estar completamente más de lo que le sigue al color de hormiga. Ahí está la primera entrada, no consigue nada el número 2 de Tamix. La pelota es para el equipo de Santa Cruz, Tlahuitoltepec. Ahí la agencia que se ubica ahí del centro de la población a unos 15 minutos. Aquí están tomando participación y han llegado a esta gran final. Ahí bonito lanzamiento de Tamix y no consigue nada. Ahí está el equipo de Santa Cruz con el balón en sus manos y el equipo de Tamix está mandando una presión en toda la cancha desde la salida, están presionando, pero ya logró vencer el equipo de Santa Cruz este cerco. Ahí el número 4 del lado derecho de esta del lado derecho ahí del aro contrario, haciendo el ataque, ya recuperó Tamix. Tamix nuevamente recupera con una fuerza tremenda el número 11 y consigue una falta. Foul del número 23, dice el señor árbitro. Así que este partido está iniciando con todo. Este partido está arrancando con toda la fuerza. Y ahí Tlahuitoltepec con esta agencia de Santa Cruz ahí queriendo conseguir las primeras canastas. Hasta el momento 0-0, no hay ninguna canasta, 0-0 y el tiempo ya va corriendo, el tiempo ya va avanzando, así que ahí el equipo de Santa Cruz, Tlahuitoltepec con el número 4, ahí buscando con quién hacer la jugada y la pelota le sigue perteneciendo al equipo de Santa Cruz. Giovanni, el número 9 de Santa Cruz, va a hacer la reposición y este partido va a estar interesante. Cada vez más de menos a más, de menos a más se van a estar llevando las emociones hasta la cima para que todos los que estamos presentes, toda la gente que está empezando a dar cita, disfrute de estos bonitos encuentros, grandes finales el día de hoy. Ya estamos arrancando con las grandes finales, ya tenemos ahí el equipo que se llevó la primera Copa Tlahuitoltepec en infantil femenil. Infantil femenil se lleva la primera copa. Vamos a ver para dónde se va la segunda copa. Ahí nos estaban diciendo que son 15 finales, así que hay emociones para toda la tarde y parte de la noche, así que usted no se preocupe por emociones, por disfrutar de estos bonitos encuentros. Si usted nos está escuchando por acá cerca y decide venir, está muy a tiempo, ya que apenas vamos con la segunda contienda para llevar o para decidir hacia dónde se va la segunda copa, categoría infantil varonil. Y voy a pasarle el micrófono al compañero Ranulfo, que estamos empezando ya a trabajar en esta tarde con todo gusto para todos ustedes. Claro que sí, amigo Federico, avanzamos, señoras y señores. La falta que comete el equipo de Santa Cruz contra Tamix, equipo local, número 2. Está la puerta abierta, lanzamiento, no hay nada, tiro muy corto. Lo tiene rápidamente el equipo de Santa Cruz, va el número 9. Número 9 con la pelota buscando por dónde, observando al número 11. El 11 se resbala solito, lástima Margarito. Robo de pelota para el equipo de Tamix. Tamix tiene la pelota en este momento. Y ahí está el número 2 de Tamix, también se le escurre la pelota.
¿Y para quién va a ser? Sigue perteneciendo al equipo de Tamix. Sigue perteneciendo al equipo de Tamix. Tamazulapan del Espíritu Santo Mijes es el equipo sede, es el equipo local. Obviamente la porra está a favor del equipo local como debe de ser. Por eso dicen que ser local pesa y impone también al contrincante en turno. Avanzamos, señoras y señores. La pelota está en poder del equipo de Tamix. Tamix con la pelota. Tamazulapan del Espíritu Santo Mijes está por la línea de fondo. Busca el receptor, encuentra rápidamente el número 11. El 11 va a tirar. No hay nada. Recupera el número 9. 9 infantil varonil. Esta es la segunda gran final en este día 29 de agosto. La pelota se pelea fuertemente a ras de piso. Antes hay un 2 y la pelota para quién se va. Se sigue quedando para el equipo de Tamix. La pelota lo va a seguir teniendo el equipo de Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Tamazulapan. Saque lateral número 9, pase picado frontal al número 22, la media vuelta, lanzamiento, no hay nada. La pelota la recupera Santa Cruz, hay una falta. Hay una falta que le cometen al equipo de Tlahuitoltepec, en este caso Santa Cruz, agencia de policía. Saludos cordiales a la gente de Santa Cruz que nos está escuchando, nos está viendo. Estamos a través de 2 medios, estamos a través de Ayuc TV y también a través de la radio comunitaria Jambó 107.9 de frecuencia moderada y nos puedes seguir. Hoy es el día de las grandes finales, es la Copa Ayuc versión 2023, son 37 años. Ahí estamos observando, se detiene, parece que todavía no hay puntuación, 0-0, según mi memoria, 0-0, 0-0, 0-0. Ahí estamos, avanza el equipo de Santa Cruz. Santa Cruz aquí peleando fuertemente en la segunda gran final. Avanza robo de pelota de Tamix contra robo de Santa Cruz, el número 11. Ahí está el número 11. Quien de alguna manera tuvo que negociar por ahí la falta y ya se sigue quedando con la pelota. El equipo de Santa Cruz va a ser lateral a favor de Santa Cruz. La pelota en poder del equipo de Santa Cruz, número 8. Lanzamiento adentro. Aquí no existen de 3, ¿verdad? Aquí no existen porque es infantil. Solamente de 2. Lanzamiento largo y 2 puntos. Viene al abordaje Tamix. Ahí 2-0 favoreciendo Santa Cruz en este momento. 2 se están protegiendo. Falta que marca el señor oficial. Y la pelota le va a seguir correspondiendo al equipo de Tamix. Tamazulapan del Espíritu Santo Mijes. Tamix con la pelota. Buscando, observando el panorama. Este lo dejan un poco libre. Luego inmediatamente cierran ahí la zona defensiva. Y con eso Santa Cruz empieza a recuperar la pelota. ¡Ah! Pierde la pelota. Tamazulapan lo tiene, a ver si la factura no le sale cara. Afortunadamente hay una falta del número 11 y la pelota ahora sí va a pertenecer a Tamazulapan. Está en la pintura el número 11, está en la pintura el número 11. Prepara metralla, observa, apunta, fuego, adentro. 1-2 el marcador, señoras y señores, 2-1. Va arriba Santa Cruz, segundo intento para el equipo de Tamazulapan. Adentro. Se acaba de empatar 2-2 el marcador, 2-2. Se acaba de empatar. Robo de pelota de Tamix nuevamente. Va a tirar, va a tirar, va a tirar. No hay nada contra remate. Adentro. 4-2 el marcador. 4-2. Santa Cruz pierde la pelota, se descontrola. Lanzamiento de Tamix, nada. Son los nervios que atraviesa ya el número 10 de Santa Cruz. Dice basta de tanto nervio. Aquí le meto velocidad, bonita colada, no efectivo. Van negociando una falta y el equipo de Santa Cruz. Ahí estamos, señoras y señores. Ahí está bien, perfecto, ahí está bien. Avanzamos, avanzamos, hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera en este momento. Ahí en la duela entre el equipo de Santa Cruz contra el equipo de Tamix. Tamazulapan del Espíritu Santo Mijes. Observando ahí el coach Terry. Es el coach de Santa Cruz y el profesor Rafael Cardoso. Ahí están en este momento los jugadores de Santa Cruz. De este lado está el Tuti, me parece, comandante en jefe. Está el Tuti con infantil, varonil. Esta es la segunda gran final. En la primera gran final se jugó entre Cuatro Palos y Tlahuitoltepec. Ganó Tlahuitoltepec. Ya la primera copa. Con eso nos quedamos hasta la noche para que reciba la copa. Con uno que gane, créame que es sumamente complicado. Aquí vamos a observar el desempeño
el desempeño. Faltando 2 minutos de tiempo. 2 minutos de tiempo. Está en la pintura el número 10. Luis está en la pintura. Santa Cruz. Santa Cruz ya tiene el porte de basquetbolero. Lanzamiento adentro. Dice no hay nervios. Luis es el que dijo por qué andamos perdiendo tanta pelota. 3-4 el marcador si no me equivoco. Viene el segundo intento. Luis no empató. 3-4 sigue, se mantiene el puntaje a favor de Tamazulapan. Avanza Tamix con la pelota número 11. Lanzamiento. En 1 minuto estamos terminando la primera mitad. Lanzamiento, no hay nada. Lanzamiento y no hay nada, señoras y señores. La pelota le va a pertenecer a Tamix. Tiene 2 posibles. Está en la pintura. El jugador número 2 de Tamix. Prepara, metralla, observa. No hay nada. Viene el segundo intento para el equipo de Tamix. 4-3 el marcador. 4-3 el marcador en este momento. Ahí está el número 2. Prepara, observa, apunta. Nada. La pelota entonces ya lo tenía Santa Cruz. Le volvieron a robar la pelota. Ahí está la factura. No entra la pelota. Esto es bueno para Santa Cruz porque ha perdido pelotas y Tamix no los ha aprovechado. Han tirado, vuelven a perder la pelota, Viene Tamix a una mano adentro. Perder tantas pelotas obviamente tiene que tener su contratiempo. Se termina la primera parte. Ahora sí los toques están más fuertes. Bárbaro. Me voy a quedar sin labios. Adelante, amigo Federico, todo tuyo. Gracias ahí al compañero Ranulfo. Estamos compartiendo micrófonos. Ayer también se incorporó un momento, bueno, casi todo el día el compañero Nibardo. Vamos a esperar a ver si se incorpora también hoy, un poquito más tarde. Seguramente las responsabilidades no lo han dejado todavía. Se ha acabado el primer tiempo. Y en los últimos segundos mandó toda la carrocería el equipo de Tamix. Fue a presionar la salida del equipo de Santa Cruz. Fue la estrategia que utilizó y gracias a eso consiguió más puntos que ahorita lo tienen en ventaja. Hasta el momento 6-3 favoreciendo al equipo de Tamix. Y esto es lo que quería el entrenador, que consiguieran una cierta ventaja. Ahí está nuevamente este balón, casi lo roba Tamix, pero Santa Cruz ahí batallando contra el equipo de Tamix, un equipo fuerte, bien trabajado, al igual que Santa Cruz. Sabemos que el equipo de Santa Cruz de Tlahuitoltepec, que también han recorrido ya varios eventos, varias participaciones en los diferentes pueblos por las festividades patronales. Aquí se están volviendo a ver las caras, pero para disputar nada más y nada menos que la Copa Mije en este año del 2023. Ahí el número 2, pase para el número 5, eleva ese tiro, nada. Ya se va, ahora sí, Santa Cruz por conducto del número 10, Luis, una bonita finta. Qué canasta de este jugador que hizo una finta, hizo volar el contrincante, el número 2, ahí haciendo bonito movimiento. Se va nuevamente Luis es el movedor, ahí el número 4 del equipo de Santa Cruz, Iván, tirando y consiguiendo. Ahí consiguiendo la canasta. Ahí con la canasta que también está prácticamente acercándolos. No, ya le dieron la vuelta, 7-6. Ahora va abajo el equipo de Tamix con el número 5 haciendo la jugada con el número 11. Se decide ahí atacar el aro y consigue también esta bonita canasta. Estos movimientos de pies, estas entradas que hacen estos jóvenes están ahora sí de gente grande. Bien trabajado todo eso. Ahí están presionando nuevamente al equipo de Santa Cruz. Tiene que atravesar la cancha al lado contrario, porque si no les van a marcar. Ahí están los 8 segundos reglamentarios que tienen estos jóvenes para atravesar la cancha.
para ir del campo que defienden al campo que atacan. Es por eso entonces que lamentablemente pierden la posesión del balón. Pero ahorita el score todavía favorece al equipo de Tamix porque consiguió una canasta 8-7. Ahí de ida y vuelta, de paso a paso, de ahí estar atentos porque no quieren sorpresas, no quieren que el equipo contrario se despegue del marcador. Y en estos momentos son 60 segundos y ahí estamos. Entonces, saludando a toda la gente, aprovechamos este momento para saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de Jamboj, Radio Jamboj, directamente de Tlahuitoltepec, Mijes. Sintonícenos también si usted no tiene la oportunidad de ver a través de las plataformas de Facebook Live de Ayuk TV. También usted puede seguirnos a través del audio de Jamboj. Entonces, ahí saludamos a toda la gente que nos está empezando a sintonizar. No se va a arrepentir. Si tiene la posibilidad, síguenos ahí en Ayuk TV para ver y escuchar las emociones de estos encuentros. Ahí está robando el esférico el número 10. El número 10 pasa equivocado. La pelota sigue perteneciendo al equipo de Santa Cruz. Ya recibieron instrucciones. Aquí los jovenazos de Santa Cruz tienen que demostrar de qué están hechos, porque ambos equipos necesitan llevarse la victoria y vamos a ver quién finalmente lo logra. Ahí está, entonces gracias ahí al amigo Memo, ahí patrocinando un delicioso frappé. Así se llama, ¿verdad, amigo Ranulfo? En la Copa Benito Juárez eran los waffles. Y aquí estamos con los frappés. Siempre allí. Ahí está, consiguió un tiro. El equipo de Santa Cruz se va 9-8. Ahí nuevamente Tamix atacando. Ahí le cometen una falta. Y vamos a esperar qué sucede, qué acontece. Ahí el equipo de Tamix. Saludamos a la gente, a todos los amigos que están aquí transmitiendo también esto que les gusta, que les agrada. El número 11, zurdo. Esa técnica de tiro bien trabajado, el muñequeo, formando allí el primer arco iris y este balón atraviesa el aro. Así que nuevamente se siente presionado Santa Cruz. Ahí un contacto, pero no pierde el esférico. El equipo de Santa Cruz va avanzando. Otra vez le están cerrando los pasos y tienen que atravesar 8 segundos. Tienen que dar el pase y ahí perdiendo el esférico. Esta es la estrategia que está mandando el equipo de Tamix. Presión desde la salida porque no quieren que los de Santa Cruz lleguen al campo que están defendiendo el equipo de Tamix. Es entonces lo que debemos de hacer, dice el señor entrenador. Ahí está, surte efecto esta presión porque Tamix acaba de conectar 2 puntos más. Y este jugador número 4 se empieza a desconcentrar un poco, pierde el esférico. Y ahí creo que están teniendo algunos detalles con el tablero. Ahí creo que no sé qué está pasando. De repente creo que la luz se está cortando, pero esperemos que esté todo en orden. Esperemos que esté todo en orden porque aquí no debe de haber fallas en ningún lado, menos en la mesa de anotación. Sabemos que de la exigencia de este tipo de eventos, por eso es que nos atrevemos a hacer estos comentarios. Es un torneo de gran envergadura, de gran importancia, y es que todo el mundo está atento a lo que sucede en la cancha, pero también lo que está sucediendo, donde están llevando el control, las anotaciones, el tiempo, los faules, todo. Pero esperemos que todo salga bien como debe ser. Ahí está entonces, amigo Ranulfo, a ver si continúas porque esto se está poniendo cada vez más interesante.
Avanzamos, señoras y señores. Gracias, Federico. Marcador 12-9. 12-9 el marcador. Va arriba el equipo de Tamix. Tamazulapan del Espíritu Santo Mijes. Tamazulapan con la pelota y hay una marcación y se va a ir a la pintura Luis. Se va a la pintura Luis. Va a tener dos posibles. Bueno, ahí está la rechifla. Dijera Federico, ¿qué está pasando? Ahorita lo tienen que resolver rápidamente. Ya se está resolviendo la situación para que vean qué pasó. Por dónde está. Ellos están platicando entre Tlaui y Cuatro Palos. Que diga, entre Tlaui, Santa Cruz y Tamazulapan, los jugadores están platicando. ¿Qué dice tu uniforme? Están amigos como siempre. Finalmente solamente saque lateral. Es saque lateral a favor del equipo de Santa Cruz. Santa Cruz con la pelota, buscando, tratando de encarar. No se puede. Esto va a estar complicado para Santa Cruz. Está complicado. Yo así lo veo. Porque Tamazulapan está jugando demasiado bien. Viene al abordaje el equipo de Tamazulapan. Es el número 11 quien tiene la pelota. Buscando, observando al 11, al 9 nuevamente. El 9 con la pelota, la media vuelta. Ahí presiona mejor, defiende mejor Tlahuitoltepec. Perdón, Santa Cruz. Bueno, que también son de Tlahuitoltepec, pero es Santa Cruz, la agencia de Santa Cruz. 12-9 el marcador. Faltando 6 minutos con 10 segundos. 6 minutos con 10 segundos. 6 minutos con 10 segundos. Gracias. Gracias. Avanzamos. Está el abordaje Tamazulapan. Un punto adicional. Un punto más para su causa. Ahora 13-9 el marcador. Viene el segundo intento para Tamix. Prepara metralla, punta, no hay nada. La pelota todo lo alto, lanzamiento, no hay nada. Finalmente se queda con Tlahuitoltepec, Santa Cruz, agencia de policía. Esa pelota se escurre. Es muy fácil, según yo pienso, hay que votar más. Tener más control de pelota. Es lo que le falta a Santa Cruz. Hay que votar más. Están iniciando. La pelota ya lo tiene nuevamente Santa Cruz. Avanza. Así sucede cuando obviamente falta un poquito más de bote. Pierden la pelota fácilmente. Viene Tamazulapan, que tiene más seguridad. Avanza Tlahuitoltepec, ya lo tiene. El estilo ya lo tiene nuevamente. Apresuran con el número 11. Va a colar el Oscar. No, prefiere con Luis. Nuevamente contra remate el número 9. Nada. Prefiere abrir con el número 4. 4 lanzamiento. ¡Adentro! Ahí resolvieron mejor la situación. 13-11 en este momento. 13-11, señoras y señores. Viene el equipo de Tamazulapan, un verdadero showman, este jugador de Santa Cruz. Ahí estamos, se puede apretar un poquito. Hasta ahorita 13-11, 2 puntos de diferencia. De hecho, está apretado para Tamix. Lo veía yo muy difícil porque han perdido varias pelotas. Ahorita, como en la parte final, se están inspirando y dice, vámonos con todo. Venga la buena energía desde Santa Cruz, el lugar donde ahorita seguramente están escuchando y viéndonos a través de Ayuc TV y a través de la radio comunitaria Ayuc TV. Puede ser por Facebook o puede ser por YouTube, usted decida. Avanzamos rápidamente, viene el equipo de Santa Cruz, es el número 9. El número 9, ahí le cometen una falta. Le cometieron una falta. El número 5 le cometió la falta y se va a ir donde es por la línea de fondo. Es por la línea de fondo. La pelota lo tiene el equipo de Santa Cruz. ¿Quién recibe? Ahí en corto, el número 11, la media vuelta. Se está complicado por ahí adentro. Hay varias torres. Levanta el tiro. Santa Cruz podía haber empatado. Contra remate. Empata el partido. Se empata, señoras y señores. 13-13. Ahora sí está bueno y bonito el caldo. Viene el avance. Tamazulapan. Iba muy bien, de repente empezó a apretar Santa Cruz. Santa Cruz con la pelota. Este es Tamazulapan, que diga. Lanzamiento adentro. 2 puntos más a favor de la causa. 3 minutos 20 segundos. Viene el abordaje Santa Cruz. Pierde la pelota. Le digo que pierden la pelota fácilmente. Ahí está el equipo de Tamazulapan ya con el control de la pelota. Es el número 5 al número 11. 11 con la pelota en cara. Se mete. Falta. Va a tener 2 posibles este jugador del equipo de Tamazulapan. Tamazulapan, ahí está en la pintura el número 11. Observa el panorama, respira, adentro. 3 puntos de diferencia. 3 puntos de diferencia.
Está terminándose 2 minutos 40 segundos, tiempo corrido. Prepara el lanzamiento adentro. 4 puntos de diferencia. Viene el equipo de Santa Cruz con la pelota número 4. El número 4, ahí es su compañero. Bonita asistencia. Bonito lanzamiento. ¿De dónde sacó el tiro? 2 más. Eso sí valió la pena. Vamos avanzando. 2 puntos de diferencia. 15-17. 15-17. Viene al abordaje el equipo de Tamazulapan. Está apretando Santa Cruz en estos últimos minutos. Le comento que va faltando 2 minutos con 11 segundos y se terminará esto. Mientras tanto hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera en la duela. Vamos a dejar los honores para que termine esta narración a nuestro amigo Federico Vázquez Martínez. Hasta ahorita el marcador está 17-15. 17-15. Federico, todo tuyo. ¿Quién ganará? Señoras y señores, en 2 minutos aproximadamente sabremos el destino de la siguiente copa. ¿Se queda aquí en Tamazulapan o se va a las vitrinas de Santa Cruz Tlahuitoltepec? Así están las cosas, amigos y amigas. Todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, si usted está en Ayuk TV, no dude en compartir esta transmisión para que más gente también pueda disfrutar de estas grandes emociones directamente aquí desde Tamazulapan del Espíritu Santo. Ahí está Santa Cruz al ataque, está abajo en el marcador, se frena, tira, ahí peleando el esférico como un dulce. La alternancia, hubo balón retenido y la pelota es para el equipo de Tamix. Ahí el número 9 del equipo Tamix, este muchachón ahí al número 2 que también demuestra muchas habilidades. Ahí pase equivocado ahí del número 2, así que tiene la gran oportunidad del equipo de Santa Cruz para poder hacer una jugada, para poder tejer una jugada ahí por conducto. El número 10, pase para quién, otra vez para Luis del 10, tira, ya recuperó Santa Cruz el número 4, nada. Este tiro era fundamental para darse mayor confianza. Ahora va al ataque el número 11 del equipo Tamix. Nada, ese tiro errado. La pelota nuevamente le va a pertenecer al equipo de Santa Cruz por motivo del balón retenido que hubo. Alternancia, vámonos, dice el número 8 al número 10. Luis es el estrella, es el que mueve y consigue una falta. Y entonces la pelota le va a pertenecer al equipo de Santa Cruz. Santa Cruz, estos jovenazos. Luis se llama este número 10 directamente desde Santa Cruz. Ahí está el número 4. El número 4 al número 11. El número 10, Luis prepara, apunta, tira, no consigue nada. Ahí este tiro que lo van a extrañar porque esto es lo que querían, más canastas el equipo de Santa Cruz. Y ahí atravesándose el Tecán en todos los eventos del tipo que sea, ya sea un programa social, ya sea una audición de bandas, ya sea un encuentro deportivo, siempre se hace presente el mejor amigo del hombre, que es un perrito. Ahí está, entonces, seguimos con este encuentro que está emocionante, el número 11. El número 11 va a hacer su lanzamiento. Nada. No consigue nada. Solamente 50 segundos, 17-15. Ahí está este marcador, 17-15. Solamente 2 puntos de diferencia. No consigue nada. Y aquí pueden empatar los de Santa Cruz porque están ahí avanzando. Ya dejaron al número 10 un pase bonito, pero interceptado. El número 2 del equipo Tamix vuela en todo lo alto para atrapar ese balón. Y nuevamente presionó, ya presionó. Ahí se va el número 10, pase para su compañerito, el número 11. Un movimiento ahí bonito. Se quita ahí a su defensa, pero consiguen una falta. Así que el equipo de Santa Cruz tiene la posibilidad. Y señoras y señores, aquí es donde se puede empatar. El responsable, el número 9. El número 9 de Santa Cruz, el responsable de poder
empatar o acercarse a un punto en el marcador. 17-15 y aquí puede irse a 16. Vamos a ver qué pasa. ¡Ah, sí! Se va acercando peligrosamente porque lo quiere dejar en empate. Y ahí está el número 9 haciendo su trabajo y la gente se emociona, la gente se prende. El número 11 se acerca, tira y consigue una falta también. Está empatado este bonito encuentro 17-17. Así que aquí viene la gran oportunidad para el equipo de Tamix para que pueda ahí aventajarse, ya sea con 1 o con 2 puntos. No consigue. Este zurdito había estado muy certero, pero en esta ocasión ya como que no tiene mucha inspiración. El número 11 ahí haciendo la porra, su trabajo, consigue un punto. Así que momentáneamente, hasta el momento, solamente el equipo de Tamix un punto con la ventaja. Un punto nada más. Así que a recibir las últimas instrucciones porque solamente tenemos 23 segundos en el tablero. 23 segundos para que se termine este encuentro. Hasta el momento Tamix tiene la ventaja, un punto. Ahí 18-17. 18-17. Ahora entonces vamos a esperar la pelota. ¿Para quién? Para el equipo de Santa Cruz. Y están decidiendo a dónde van a hacer su lanzamiento, en qué parte van a hacer su saque para el lanzamiento. Santa Cruz está muy ya atento a lo que puede pasar, a lo que puede acontecer. Así que ya van a decidir a dónde van a hacer la reposición. A dónde van a hacer la reposición. Y el árbitro ahí indicando el tiempo que tienen derecho si hacen la reposición desde el campo que defienden. Así que finalmente deciden que Santa Cruz va a hacer su saque en ese lado donde están defendiendo. Estos son los últimos segundos. Aquí esta jugada es vital. Aquí la jugada es muy importante que deben de aplicar porque puede ser el último acercamiento. Ahí va, buscan a quién, al número 4. Pierde el esférico, qué lástima. Ahora tienen que tratar de robar un esférico, pero el número 11 está cuidando el balón, ahí como si fuera su domingo. El número 22 remata ahí con otros 2 puntos y al parecer solamente el equipo de Santa Cruz se va a conformar con el subcampeonato y se acaba. Estábamos comentando que era vital esa última jugada. Ahí lamentablemente hubo desconcentración y no pudieron ahí tejer una buena jugada que se terminara en una canasta. Y esa fue la jugada clave. Perdieron el esférico y simplemente Tamix ahí detuvo el balón para que el tiempo pasara. Así que ya tenemos, amigo Ranulfo, el destino de la siguiente copa. Se está quedando aquí mismo en la comunidad sede, en Tamazulapan del Espíritu Santo. Así es, Federico, se quedó aquí en la comunidad sede, aquí en Tamazulapan, mije. Viene la foto, el recuerdo. Mucho trabajo por hacer. Me gusta el estilo de Santa Cruz, mucha velocidad. Hay que tener más control de pelota. Hay que practicar mucho más, 1000, 2000, 3000 veces. Hay que rebotar la pelota. Porque cuando lo logren, créame que este equipo va para algo grande. Esperemos también felicitaciones al profesor, a los profesores. Ahí vemos, ahí al señor Terry. ¿Quién más vemos? Al profesor Rafael Cardoso, quien están al mando. Se ve bonito. Es un trabajo también de la escuela, es un trabajo con los niños, es un trabajo de base.
Hay Telas que El Sol seguir se trabajando con enorgullece ellos. de ser el aliado Estos chamacos perfecto no se para me las chicopalaron, me gustó instituciones eso. educativas y Ahí las estaban familias platicando con sus comprometidas con la amigos los de excelencia. Tama. No Nuestra pasa pasión por la nada. calidad y la Seguramente creatividad hay que se afinar refleja en detalles y cada eso, de rincón eso de se trata a nuestra veces tienda, nosotros los donde grandes nos encontrarás complicamos la vida. una amplia variedad de niños, mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas El Sol los puede hacer realidad. Telas El Sol teje el espíritu del buen servicio con el arte de la moda y la dedicación de la artesanía. Nuestro compromiso es hacer que cada paso del proceso sea excepcional para ti, porque en Telas El Sol, tu satisfacción es nuestro hilo conductor. Te invitamos a visitarnos y descubrir las diferentes opciones de productos que tenemos para ti. Manejamos mayoreo y menudeo. Nos ubicamos en el centro de Tlahuitoltepec, calle Dirección al Calvario, entre la farmacia Farmix y la estética Sara. Nuestro número de contacto es 283-113-0193 y 812-448-6145. Facebook Telas El Sol. Telas El Sol, elevando la moda a un nivel superior de calidad y distinción. Será un gusto atenderle. Muchos años. Ahí llegaron los basquetbolistas extranjeros, Lico, ¿ya viste? Ah, madre mía, 2,5 metros. ¿Tú cómo lo ves? Si te paras con él, ¿qué será? Te verías bajito. Vamos a parar a Federico, que está alto para nosotros igual. Bueno, también la gente extranjera viene a ver, ¿verdad? Cómo jugamos al básquetbol que ellos inventaron y que nosotros ya le dimos nuestro propio estilo. Sí, ya, este es el que mordí, ese es Moa. Saludos cordiales a la gente que nos está escuchando también a través de la radio. Aquí estamos momentáneamente. Hemos terminado el segundo compromiso. Hemos terminado con estos niños. Infantil, femenil, se lo lleva Tlahuitoltepec. Infantil, varonil, se lo llevó el equipo de Tamix, comandados por el Tuti. ¿Quién viene? Viene Pasarela. Ya viene Pasarela femenil. Viene Pasarela femenil, señoras y señores, en este momento. Pasarela femenil, está Tamix. Y del otro lado, ¿quién está? ¿De quién está? Ahorita no alcanzo a ver. ¿Esto Tontepec? ¿Dónde serán? Son de rojo. Tú que estás ahí más cerca, Lico. No tengo buena visión, ¿eh? Para nada, no tengo nada de buena visión. Así estamos amontonaditos aquí todos. ¿Cómo le están haciendo el resto? ¿Están paraditos? Porque aquí tengo mala visión. Pero bueno, ahorita Llano Crucero, Tepuxtepec. Ah, Llano Crucero, Tepuxtepec. Llano Crucero, Tepuxtepec. Así que, señoras y señores, ahí estamos entonces a través de Ayuk TV y a través de la radio comunitaria Jambó. Ahí estamos, vemos cómo los papás también van felicitando a sus hijos, porque obviamente hay que estimular a los niños. El deporte es sano, el deporte es vida, el deporte sea bienvenido en todos los sentidos. Trátese de cualquier deporte, aquí estamos por el básquetbol. También se ha desarrollado el fútbol aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo, mijes. Ah, bárbaro, viene Pasarela. Pasarela, Tamix contra Llano Crucero. Tamazulapan contra Llano Crucero, otro equipo local. Tamix algo está haciendo bien. Decíamos allá en la Copa Juárez, donde estaba llegando el equipo de Macuiltianguis. Muchos equipos de Macuiltianguis, y decíamos igual, algo están haciendo bien y lo están haciendo muy bien. Aquí llevamos que dos equipos de Tamix, también hay que decir, algo están haciendo bien. Ahí estamos, señoras y señores, alternando las cámaras. Perfectamente entendido. Estamos, señoras y señores, a punto de comenzar con este siguiente partido. Más al rato se va a incorporar nuestro amigo Nibardo Vázquez, profesor de secundaria, profesor de danza del famoso grupo Shedumb, Hacedores de Fiesta. Por cierto, nos recomendaron y nos encomendaron que avisáramos que para el próximo lunes los alumnos del bachillerato de Tlahuitoltepec van a entrar a clases. Ahora sí todos, primero, segundo y tercer año van a entrar a clases el próximo lunes para que ustedes ya se vayan
preparando esta semana. Disfruten todavía los de segundo y tercer año, porque primero ya está en un curso. Es lo que nos recomendaron. Hay que pasarlo, hay que decir que ya el próximo lunes ya hay clases normales. Comenzamos a tambor batiente cual toro de lidia. Ahí estamos pasando nuestros anuncios. Saludos entonces a la gente que nos está escuchando a través de las diferentes plataformas. Ahí vamos compartiendo también, ¿eh? Compartiendo, dice nuestro amigo Federico, comparta para que más gente se divierta y pueda vivir las emociones del básquetbol desde la comunidad de Tamazulapa del Espíritu Santo. Mijas Copa Ayuc versión 2023 con nuestro amigo Memo, Ayuc TV, y también a través de la radio comunitaria Jambó 107.9. Muchas gracias por su preferencia. Hace calores que la lona, es el bochorno que se siente. Ahorita en un momento me quito mi chamarrita porque me estoy ahogando prácticamente con este bochorno. Va a empezar en unos momentos. Va a empezar el asunto del deporte. Ah, muy bien. Ay, sí, yo también estoy solicitando. Adelante, algunos comentarios, amigo Federico, y vamos comenzando. Gracias. Ahí Memo, que también está checando todo para que la calidad del video, la calidad del audio pueda salir de la mejor manera. Aquí también saludamos a otros amigos que están también tomando evidencia de todo lo que sucede, lo que acontece aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo. En unos momentitos más estaremos arrancando con el encuentro de la rama femenil entre Llano Crucero, municipio de Santo Domingo, Tepuxtepec. Estas chicas que van a disputar esta gran final en contra de otro equipo de Tamazulapan. Y en estos momentos ya están siendo llamadas las jugadoras para que se preparen, porque en unos instantes más arrancará este encuentro. Llano Crucero vistiendo un bonito uniforme rojo en la camiseta, negro en su short. Ayer estábamos comentando que también los pueblos han adoptado ciertos colores que son ya distintivos con respecto a los demás pueblos. En estos momentos estamos observando a los grandes amigos que están acompañando a su equipo, a sus equipos, las delegaciones de Tepuxtepec, y aquí, producto de su propio esfuerzo, lograron posicionarse aquí en la gran final. Y Tamix, ¿qué se puede decir del equipo de Tamix? Que también ha estado trabajando desde las fuerzas básicas, desde las categorías inferiores, desde infantil, desde cadetes, desde pasarela y todas las categorías. En el evento de la inauguración se mencionaba que Tamazulapan metió todas las categorías, al igual que Tlahuitoltepec. Son de los dos pueblos que metieron más equipos, más categorías. Y también veíamos a Santa María Tepantlali, que también trajo un número elevado de equipos. Así que de 14 que existen, cuatro equipos llegaron a la gran final para el caso de Tlahuitoltepec. Y aquí estamos observando que hasta el momento Tamazulapan ya lleva 2 equipos que metió a las finales. Así que este es el segundo equipo que Tamix es el segundo equipo de Tamix que va a disputar otra de estas grandes finales. Así que arrancamos con este encuentro. Vamos a ver quién es el que avanza o consigue los primeros puntos. Ahí rápidamente la número 19, lanzamiento, no consigue nada. Ahí recupera Tamix nuevamente, pero vamos a ver qué marcan. Regreso de balón a pista trasera. Por eso es que inmediatamente se marca esta infracción. Y
Mandamos saludos a toda la gente también que está aquí con nosotros, grandes amigos aquí de Tepuxtepec, que están aquí acompañando a su equipo en el banco. Ahí está el número 15. La número 15 ahí conectando ahí la primera canasta y consigue una falta y se va a ir todavía a tratar de conseguir un tiro adicional. Ahí está la número 15 desde la línea de tiros libres, ahí haciendo su lanzamiento, no consigue nada. Llano Crucero se está desconcentrando en un inicio. Esto lo van a aprovechar las chicas de Tamix. Ahí la número 17 despojándole el balón fuertemente ahí a su contrincante, pero hay una bola retenida. Por eso es que el balón se manda en posesión del equipo de Tamix. La número 15 del equipo de Tamix, haciendo ahí jugar a su compañera, la número 6, pero no consiguen nada. Todas tratan de aportar, todas tratan de sumar puntos. Y aquí es Tamix. Tamix está encima del equipo de Llano Crucero. Ahí están atacando con todo. Necesitan canastas, necesitan ir aventajando desde un inicio. Así que Llano Crucero ya recuperó el esférico. La están presionando fuertemente. La número 17 ahí contra la número 16. Movimientos para desmarcarse. Y la número 12 recibe. Ahí se lo pasa. Este balón se lo pasa a la número 2 que tira, no consigue nada. Otra vez cae en manos de la número 6 el balón. La número 10 ya recuperó, pero ahí la están empujando. Así que hay una falta de la número 17 del equipo de Llano Crucero, Santo Domingo, Tepuxtepec, Mije, Oaxaca. Tamix entonces, ahí la número 19, una jugadora con bastante estatura respecto a sus demás compañeritas. Ahí está jugando Llano Crucero fuerte también y la pelota le va a pertenecer a Llano Crucero por la regla de la alternancia. Y entonces, ya estamos avanzando con este bonito encuentro, ya que se está buscando al dueño de la copa, la tercera copa de las 15 que se están disputando en esta tarde aquí en Tamazulapam del Espíritu Santo, lugar sede desde el año 2005 del campeonato regional Mije. Recordarles, amigos y amigas, los datos que estábamos recabando. El primer campeonato regional Mije, tal como lo hacían nuestros abuelos, tal como lo hacían nuestros papás seguramente. En 1967 se realiza el primer campeonato regional Mije, con la característica de que las sedes eran rotativas de las comunidades mijes que participaban. Cada comunidad era sede en algún momento, en algún año. De ahí hasta 1985, que fue el último que se organizó, y después Tamazulapam retoma este proyecto a partir del año 2005. Adelante entonces, amigo Ranulfo. Así estamos compartiendo estos datos que son parte de la historia de la Copa Mije o la Copa Nación Ayuc. Gracias, adelante. Avanzamos, señoras y señores. ¿Cómo va el marcador, Federico? Tú que estás un poquito para que puedas revisar el monitor. 2-0, 2-0. 2-0, muy bien, gracias. Va ganando Tamix. Ahí está entonces la información. Muy bien. Viene el avance de Tamazulapam. Tamazulapam con la pelota, buscando, observando. Lanzamiento de Tamix, no hay nada. Pasarela femenil, segundo intento, tercer intento, no cae la canasta. La pelota está en posición, entonces lo tiene el equipo de Tamix. Va al abordaje, lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente el equipo de Llano Crucero. Es la número 11 quien tiene la pelota. Llano Crucero con la pelota, buscando, observando. Encuentra la número 6 de las 6. Ahí la pelota no tiene buena recepción. Lanzamiento de Llano Crucero y todavía no hay nada. Ahí entonces, la número 6 cometió la falta y va a ser lateral. Va a ser lateral a favor del equipo de Tamix. No, de Llano Crucero. Llano Crucero con la pelota. Ahí buscando. Falta.
Hay una falta, señoras y señores. En la pelota entonces le va a corresponder al equipo de Llano Crucero. Sigue perteneciendo a Llano Crucero la pelota. La número 6 tiene la pelota. Buscando, observando por dónde encuentra. Allí a receptor. La número 6. Ahí la número 6 va a tirar. No hay nada. Se pelea fuerte la pelota. Lo sigue teniendo Llano Crucero. La número 17. Lanzamiento de la 17. Tampoco entra a la canasta. Simplemente la pelota se está negando a tener contacto. Avanza entonces el equipo de Tamazulapan. Tamix, Pasarela. Pasarela Tamix con la pelota, la número 19, lanzamiento adentro. Tamix logra su objetivo. 2 más a favor de la causa. 2 más a favor de la causa. Viene entonces al abordaje nuevamente Llano Crucero. Llano Crucero la número 2. La número 2 para la que, para el número 5 me parece, pierde la pelota, lo tiene Tamix. Tamix va a colar. No hay nada. Recupera la número 19, la más corpulenta. 1.70 seguramente y es Pasarela. Es Pasarela todavía. Imagínense, otro poquito más. Se va a extender. Se va a ir hacia arriba otro poquito. Seguramente puede llegar al 1.75, 1.80. Así que está alta esa jugadora número 19 de Tamix. Hay un tiempo fuera en la duela. Hay un tiempo fuera porque tienen que afinar algunos detalles que están observando los señores entrenadores, en este caso, entrenadores. Aquí tenemos enfrente a Llano Crucero. No están saliendo las cosas por el rostro que veo. Están enojaditas, están tensas. Ahorita ya le están diciendo qué deben de hacer, cómo deben de jugar. Llano Crucero llegó a la gran final, imagínense. Se está enfrentando con la escuadra de Tamix. Y hasta ahorita están defendiendo dignamente. Quieren llevarse la copa hasta Llano Crucero. Pero bueno, todo depende de cuál va a ser su desempeño. Hasta ahorita el marcador no se ha abierto mucho. Hasta ahorita las cosas están más o menos parejos. Cuando no tenemos monitor nos sentimos totalmente... ¿Cuánto va? 4-0. 4-0. Gracias, Federico. Tamix 4, Llano Crucero 0. Todavía no se ha abierto tanto el marcador y se va a la pintura como donde nos habíamos quedado. Que la pelota la tenía Tamix por la línea de fondo. La pelota lo tiene Tamazulapan. La número 6 a la 11. La 11 con la pelota. ¿Por dónde? Viendo la pelota antes. Hay una marcación. Una marcación de los señores oficiales. Y la pelota le corresponde en este momento al equipo de Llano Crucero. Saque lateral a favor de Sheila. Sheila con la 17. 17, observa el panorama. ¿Por dónde? Pase picado. La pelota se disputa a nivel de media cancha. Hay un 2 y por alternancia. Esta se sigue yendo. Se va para el equipo de Tamix. Se va para Tamazulapan del Espíritu Santo Mijes. Bien, entonces el avance del equipo de Tamix. La número 15. 15 con la pelota. Hay una falta. Hay una violación al reglamento. Así que violación. Y con eso la pelota le va a corresponder al equipo de Llano Crucero. Llano Crucero con la pelota. Observando el panorama. ¿Quién lo tiene? La número 17 en su avance. 17 con la pelota. Viendo, observando el panorama. A la 2. La 2. Araceli. Araceli buscando por dónde, observando el panorama. A la 12. La 12 se va a meter. Pase picado. Aquí en la número 12. 12 con la pelota. Aquí un niño va a narrar el partido. ¿Qué te parece? ¿Narras? ¿Sí? No se atreve, dice como que quiero narrar de una vez para hacer un fregonazo del micrófono, dice este chamaco. Avanzamos 4-0 entonces el marcador. Amigo Lico, no tengo nada de visibilidad. Apenas si voy viendo quién. Seguramente nos tendremos que parar. Créame que ya no se da abasto. Tantos medios de comunicación locales. Impresionante la difusión que se hace de esta copa. Yo veo a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, 7, 8 con nosotros. Enfrente, ¿cuántos hay? 9, 10, a bárbaro. Por diferentes medios digitales esto se está llevando a cabo y mucha gente se entera de lo que está sucediendo aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo Mijes. Hasta ahorita el marcador favorece al equipo de Tamix.
Tamix. Avanzamos, señoras y señores. Te dejo la narración, amigo Federico, que estamos aquí alegremente compartiendo los micrófonos de Ayuk TV y pasando a través de la radio comunitaria Jambo. Avanzamos, Federico. Gracias, vamos a continuar. Este partido parece que se va a ir de un solo lado. Estamos observando que Tamazulapa está siendo superior al equipo de Llano Crucero, agencia de Santo Domingo, Tepuxtepec, Mije, un pueblo que está aquí aproximadamente a 1 hora de distancia, aquí del lugar sede, y estamos entonces ya listos para continuar con este bonito encuentro. Tamazulapa Mayillo nuevamente con el balón, la número 10 haciendo ahí bonitas jugadas. Ahí la número 10 pasa el balón a la número 11, quien lanza, no consigue nada. Está Llano Crucero, ahora sí al ataque. La número 17 le cierran el paso, se tiene que ir de un lado a otro y está moviendo la pelota con la número 6. La número 6 ahí empiezan a tejer ahí la jugada, la número 17, hasta que por fin la número 10 la obstruye. Y por lo tanto, situación que se marca inmediatamente en favor del equipo de Llano Crucero. La número 12 a quién, a la número 6. Ahora la número 17 y se acaba. Antes de ese tiro, se acabó el tiempo. Así que este primer tiempo se ha ido a la historia, ya forma parte de la historia de la Copa Mije 2023. Así que estamos observando que vamos a iniciar unos minutos más con lo que es la segunda parte. El score hasta estos momentos, el score va todavía en 4-0, 4 puntos para el equipo de Tamix y 0. Están blanqueando el equipo de Llano Crucero. Esperemos que cuando menos caiga ahí la canasta de la honra, porque sabemos que no es fácil llegar a una gran final. Seguramente tuvieron que pasar muchas adversidades venciendo a los demás equipos y aquí se están posicionando en la gran final. Entonces, esto es lo que estamos observando. Saludamos a toda la gente que nos está siguiendo en Facebook, la gente que nos está siguiendo en YouTube y también la gente que está empezando a sintonizar la radio Jemboj, coberturando también aquí lo que está aconteciendo a través de las cámaras de Ayuk TV. Saludos cordiales entonces. Arrancamos con este segundo tiempo. Últimos 12 minutos de este encuentro. Aquí la número 15 ordenando ahí a sus compañeras que se muevan porque ya hay que diseñar bien la jugada. Foul, dice el señor árbitro. Hay una pantalla ilegal. Así que la pelota se va en manos del equipo de Llano Crucero. Vámonos, dice ahí la juez. La número 6 ya hizo la reposición. La número 17 pase ahí medio complicado a la número 8. La 8 a la 17 nuevamente se enfrenta ahí a la número 10. Se acerca al aro, una media vuelta. Doble bote, dice la juez. La árbitro que está ahí sancionando. Así que Tamix por conducto de la número 19 a la número 6 están en el campo que defienden, ya van atravesando, ya llegaron al campo donde atacan. Aquí el pase a la número 11, bonito lanzamiento, nada. Y ahora sí, perdieron el esférico nuevamente el equipo de Llano Crucero. Tamix lo quería aprovechar, pero no lo logró. La 12 sigue perteneciendo para el equipo de Llano Crucero el balón, ya que fue desviado por el equipo de Tamix. Así que la número 12 del Llano Crucero, está en estos momentos avanzando. La número 17 es la que ha jugado más, es la que mueve más, pero se equivoca y roba la número 15, ese esférico, y lo coloca ahí en el aro. Ahí lo deposita y sigue sumando puntos Tamix.
Y este equipo de Llano Crucero necesita motivarse, necesita que le caiga la primera canasta, otra vez robando la número 10. Y nuevamente ya conectó otros 2 puntos. Ahí está esta jugadora que se acercó peligrosamente ahí al aro contrario y consigue 2 puntos más. Estamos en la tercera final. Nos quedan 12 finales. Nos estaban pasando el dato que van a ser 15 finales y creo que ojalá que terminemos a buena hora, porque se ha visto de repente que en otros años los encuentros deportivos terminan muy tarde, pero no importa, las emociones son las que importan, no importa el momento, la hora, porque los partidos que se avecinan son partidos que nos van a poner de pie, porque las emociones van a estar a todo lo que da. Así entonces, estamos con la tercera final y parece que se queda una copa más aquí en Tamazulapan, porque el equipo de Tama, el representativo de Tama, le está faltando el respeto al equipo de Llano Crucero, permitiéndoles que no consigan ninguna canasta. Ahí está la número 12. ¿Qué pasó? Una violación. Hay varios detalles de violación que le están marcando a a las jugadoras del equipo de Llano Crucero. Seguramente los entrenadores están tomando nota de esto. Obviamente esto se tiene que ir trabajando poco a poco en los entrenamientos, en los juegos que se van teniendo. Todos estos detallitos, porque eso indica pérdida de posesión de balón y una oportunidad para poder conseguir una canasta. Toda posesión de balón, todo acercamiento al aro contrario es una amenaza para poder conseguir los puntos necesarios, así como lo hacen en estos momentos Tamix. Su único objetivo es conseguir más canastas. Ahí haciendo la jugada con la número 10, se acerca, le obstruyen el paso. La responsable es la número 8 de Llano Crucero. Y ahí está Llano Crucero defendiendo a todo lo que da. No quiere que sume más puntos el equipo de Tamix. Y fuera. Y el balón le pertenece ahora al equipo de Llano Crucero. Llano Crucero, agencia del municipio de Santo Domingo Tepuxtepec, que también tienen su festividad a principios de mayo en honor a la Santa Cruz. Ahí está Tamix. Tamix con la número 11. A la número 15 se tropieza, pierde el esférico. A ver si aquí Llano Crucero aprovecha. Ahí en Lina, en la espada, la número 6, la número 17. La 17, ahí va. Bonito manejo de balón, se acerca, tira y lejos ese tiro. No llega a su destino final. Ahora nuevamente Llano Crucero como que se está motivando. Llano Crucero como que está empezando a tener confianza en sí mismo. Ahí está la número 12. Acercándose otra vez, pase ahí con su compañera, ya no le regresa el esférico, lanzamiento lejano de la 2, ahí está, solamente necesitamos una canasta de la confianza para que de ahí se puedan desprender más jugadas, pero con mejor motivación, con mejores jugadas, y eso es lo que estamos observando. Ahí entonces saludamos al amigo Ranulfo para que retome la narración de esta última parte de este bonito encuentro. Gracias, amigo Federico, gracias. Ahora sí me tuve que mover porque donde estaba no veía absolutamente nada. Aquí me paro y ya. Así que, señoras y señores, observamos. Sí, cierto, puedo pasarme adelante. Gracias, Federico. Vamos rotándonos. Avanzamos, señoras y señores. El marcador 8-0. 8-0 el marcador favoreciendo el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan está ganando. Tal cual veo a mi amigo Roberto está paradito. ¿Y quién soy yo para no pararme? Bueno, señoras y señores, ahí todos parados como si fuéramos soldados. Bueno,
Avanzamos, estamos en el tiempo fuera. 8-0 el marcador. 5 minutos, 4 minutos y segundos, tiempo corrido. Está ganando Tamazulapan. Hasta veo pánico escénico de las jugadoras de Llano Crucero. Con una canasta estaría abriéndose, sería la canasta de la confianza. Pero todo va a depender de cómo se vayan desempeñando para poder lograr pues esta hazaña. Avanzamos. La pelota entonces se va a poner en circulación. Lo va a tener el equipo de Tamix. Tamix con la pelota, Tamazulapan. La número 6. Se va a poner en circulación. Ahora sí presiona el equipo de Llano Crucero. Cada quien con su cada cual. Viene Tamix. La número... Pierde la pelota. Se aviva Llano Crucero. Lanzamiento. No hay nada. Recupera la número 17. Otra vez, una vez más. Hay una falta. Y vienen dos posibles para el equipo de Llano Crucero. Llano Crucero va a tener ahí la posibilidad. Es el número 10, la número 17. La número 17 prepara metralla, observa el panorama, urge en la canasta. Medio corto y desviado el tiro. Llano Crucero no le cae ni una canasta por el momento. Viene el segundo intento para Llano Crucero. Es la número 17 quien está en la pintura. Prepara, observa el panorama. No hay nada. Nuevamente ella misma recupera, va a tirar. ¡Adentro! 2, 3 aplausos nada más, fíjense. No hay porra de Llano Crucero. Viene Tamazulapan para el abordaje. 2-8 el marcador. Hay un empujoncito, hay una marca que dice el señor oficial. Y viene entonces la pelota, el avance por conducto de Tamix. Tamazulapan va a tener la pelota por saque lateral. Estamos a nivel de media cancha. La pelota, ¿quién la tiene? La tiene el equipo. En este momento Llano Crucero a la número 6. Desconcentradas, desconcertadas también. Avanza la número 12. 12 con la pelota. Llano Crucero la 12. La 12 buscando, observando el panorama. Encuentra la 17. La 17 se va a meter. Se avivó Llano Crucero. ¿Qué se me hace que es el despertar de Llano Crucero? Veo que todavía... por no querer pisar la media cancha, la línea de la media cancha, tuvo que soltar la pelota. Así que por ahí estamos observando el trabajo de los oficiales que están al pendiente de todo. 2 minutos con 20 segundos y esto se termina. Viene el avance de Tamix. Tamix con la pelota, la número 15. 15 observando el panorama. ¿Por dónde encuentra el número 15? Lanzamiento no se lo permite el equipo de Llano Crucero. Ahí la marcación está férrea. Está férrea la marcación, así que por allí no se puede avanzar tan fácilmente como hace rato. Por eso le digo que es el despertar de Llano Crucero. Viene el avance del equipo de Tamix. Tamix con la pelota, la número 19. 19, ¿para quién? A su compañera. Se está peleando a ras de piso. La pelota se detiene y va a ser para el equipo de Tamix. Tamazulapan va a tener el avance, la número 19 a la número 10. 10 con la pelota, buscando, observando, viendo por dónde encuentra la media vuelta. Es el número 15, 15 para el 19 al 20. El 20 con la pelota, botando alegremente. ¿Qué va a hacer? Lanzamiento, no hay nada. La pelota se sigue disputando, lo tenía Llano Crucero, se resbaló, se salió y con eso se está perdiendo la oportunidad. Ahí estamos avanzando, señoras y señores. Cuando también los medios de comunicación locales están al por mayor. Lanzamiento de Tamazulapan, no hay nada, recupera Llano Crucero. Llano Crucero rápidamente pierde la pelota, lo tiene Tamix. Lanzamiento corto ese tiro. Corto ese tiro. Partido flojo, la verdad. Partido que el público realmente expectante ante la situación. Llano Crucero le roban la pelota. Nuevamente peleando fuertemente. La falta de la número 17. Y no se está pudiendo el avance de Llano Crucero. Y la pelota lo va a tener el equipo de Tamazulapan. Número 19, saque lateral. Me parece que hay bandera levantada, sí, cierto. Hay bandera levantada, así que todos serán tirables a favor de Tamazulapan. Hubo una falta, vienen dos posibles. Se va la pintura entonces la número 24. 24, prepara, observa, bota la pelota. Hace su lanzamiento, corto el tiro. Muy corto, muy corto, muy corto. Viene el segundo intento, también son los nervios, es una gran final. Segundo intento para la número 24 de Tamix. Tamix
Bota nuevamente, lanzamiento, no hay nada. Corto el tiro, corto, nunca pudo llegar al arillo. Así que la pelota va a ser saque lateral a favor del equipo de Llano Crucero. Ya lo está poniendo en circulación la número 17. Después de esta viene Varonil en pasarela. Pase picado lateral, pierde. Se acaba, señoras y señores. Esto se terminó, el marcador final 2-8. 2-8 el marcador final. Ahí estamos terminando este trabajo en este día. Amontonaditos andamos acá. Se están cayendo las pilas y las baterías. Perfectamente, señoras y señores. El saludo deportivo ha ganado el equipo de Tamazulapan. Su segunda copa, me parece. Su segunda copa en este día. La segunda copa se fue para el equipo de Tamazulapan y se viene otro bonito partido. Es el partido de la rama Bienvenido al varonil. Hotel San José, tu refugio de Donde se queda descanso y uno dormido, tranquilidad. el En el Hotel micrófono da San unos José toques que hemos con eso uno pensado se en cada levanta detalle inmediatamente. para garantizar tu ¿Quién confort. viene? Bonito Nuestras uniforme que estamos habitaciones observando. están Bien. diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estacionamiento privado. Te esperamos en el Hotel San José, donde tu descanso es nuestra prioridad. Telas El Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas El Sol los puede hacer realidad. Telas El Sol teje el espíritu del buen servicio con el arte de la moda y la dedicación de la artesanía. Nuestro compromiso es hacer que cada paso del proceso sea excepcional para ti, porque en Telas El Sol tu satisfacción es nuestro hilo conductor. Te invitamos a visitarnos y descubrir las diferentes opciones de productos que tenemos para ti. Manejamos mayoreo y menudeo. Nos ubicamos en el centro de Tlahuitoltepec, calle Dirección al Calvario, entre la farmacia Farmix y la estética Sara. Nuestro número de contacto es 283-113-0193 y 812-448-6145. Facebook Telas El Sol. Telas El Sol, elevando la moda a un nivel superior de calidad y distinción. Será un gusto atenderle.
a organizarnos aquí también los comunistas. ¿Cómo vamos? Sale pues. Entonces, vamos a presenciar un gran partido en las voces de nuestros narradores y más que los equipos también ya se van presentando a los compañeros que están trabajando hoy en la secundaria y también en la primaria. Un colectivo que se viene formando y que también todavía falta integrar más elementos. Así que si alguien gusta de la narración, pues también que vaya haciendo presencia y que también se esté considerando a las nuevas generaciones. Así sea la edad que tenga, siempre y cuando que sea módulo, que sea, no sé, así como nada, que sea esta comisión la que se esté cumpliendo, así sea, bueno, siempre. Adelante, compañero César, te toca, te corresponde, te escuchamos. Y vengan los aplausos otra vez, vengan los aplausos, ya que estamos en un partidazo. Santo Domingo de Tuxtepec contra San Juan Cotzocón. Ya mi compañero, ya lo venía mencionando, San Juan Cotzocón viene con un uniforme distintivo que alude a los bordados de su pueblo. Ahí vemos que tienen un diseño en honor a su traje típico, color rojo y blanco. Los dejamos en el turno de los narradores, por favor. Ahí están en el ruedo los dos jugadores, el 13 y número 15. En el salto, balón en aire, tocando el equipo. El número 7, el Tuxtepec. Número 7, esta vestimenta que presenta hoy. El número 30, no consigue nada. ¡Vamos al aire! San Juan Cotzocón frente a Tuxtepec. El número 12, el número 10, apenas calentando este encuentro. El número 10 se encuentra en el espacio, pero San Juan Cotzocón hace presencia rápidamente un continente al lado con una velocidad y pierde el esférico. Avanza rápidamente. Y Tuxtepec no consigue nada. Y rápidamente frente a frente al tablero. Otra oportunidad que se aprovecha San Juan Cotzocón, que le puede pesar. Puede pasar al rato que nos dice Santo Domingo de Tuxtepec. Un duelo de velocidad. Cotzocón ha estado, buscó dos momentos, ha marcado todavía, ha enchufado en este encuentro. Derecho quiere ingresar, negociar. Hay una falta, tiempo fuera concedido. Avanzamos, señoras y señores. Ahí está el bonito partido. Este es el partido que está arrancando en estos momentos. 0-0, 0-0 el marcador. 10 minutos. Ahorita nada para nadie todavía. Nada para nadie hasta el momento. Está el equipo de Cotzocón contra el equipo de Santo Domingo de Tuxtepec, si no me equivoco. Bonito uniforme del equipo de Cotzocón. Ahí estamos observando el panorama. La pelota se va a poner en circulación por conducto del equipo de Santo Domingo de Tuxtepec. Uniforme en color oscuro es el número 17. 17, observando el panorama. Observa cómo cierra allí la defensa el equipo de Cotzocón. Lanzamiento de larga distancia, no había ni una puerta abierta. La pelota en poder del equipo de Tuxtepec. Lanzamiento, no hay nada.
No hay nada y lo tiene en este momento el equipo de San Juan Cotzocón. Cotzocón con la pelota, le mete velocidad, lanzamiento y no hay nada. Hasta ahorita las cosas están a 0-0, no hay nada para nadie. Viene a la pintura el equipo de Cotzocón. Está en la pintura el equipo de Cotzocón. Prepara, observa el panorama. Va a hacer el lanzamiento. Fogonazo que suelta, no hay nada. Solamente visitando el arillo. Tocando solamente el arillo porque estamos iniciando la gran final. Viene el segundo intento para el equipo de Cotzocón. Cotzocón, esta es pasarela varonil. Alto los jugadores. Al abordaje el equipo de Santo Domingo Tepuxtepec. Santo Domingo Tepuxtepec con la pelota número 12. 12 buscando, observando el panorama. Es el número 10. Me tengo que parar, ahora sí ya tengo visibilidad completa. El número 10 se levanta, lanzamiento. Hay una falta. Hay una falta que observan, señoras y señores. Ahí los señores oficiales y la pelota entonces. Se pone allí en la línea el número 10. Está en la línea de los tiros libres. 5.80. Me parece, ¿verdad? 5.80. 5 metros con 80 centímetros. Lanzamiento. Primer intento fallido. Viene el segundo intento para el equipo de Tepuxtepec. Está el número 10. La puntería necesita afinarse. Segundo lanzamiento. Adentro. Ahora sí, señoras y señores. Se acaba de abrir. Allí 1-0 el marcador. Viene Cotzocón, San Juan Cotzocón. Lanzamiento. Hay una falta. Hay una falta que marcan los señores oficiales. Por lo tanto, vienen dos posibles para el equipo de San Juan Cotzocón. En la parte baja de los Mijes, me parece. Está retirado, no está tan cerca de Tamazulapan, que es la zona alta. Prepara metralla, hace lanzamiento, no hay nada. Viene el segundo intento para el equipo de San Juan Cotzocón. Están desaprovechando. Aquí tendrían que caer las canastas, pero al por mayor. Segundo intento, no hay nada. La pelota en poder nuevamente de Cotzocón. El contrarremate puede venir el número 30. No hay nada. Empiezan a soltar y a calentar los brazos. Avanza el equipo de Santo Domingo Tepuxtepec. Pase todo descompuesto, pero que el 7 logra componer. Lanzamiento, no hay nada. La pelota ya en poder nuevamente de Cotzocón. Cotzocón con la pelota, buscando, observando el panorama. Va a colar, va a entrar. Adentro. Ahora sí. Así es como debe de ser. Así es como debe de ser. Mucha velocidad y puntería. Viene al avance el equipo de Tepuxtepec. Tepuxtepec con la pelota. Observando. Es la cuarta final. Es la cuarta final en esta tarde. En esta tarde, cuando son las 3 de la tarde. Saludos cordiales a la gente que nos está viendo a través de Ayuk TV y a través de la radio comunitaria Jambó. Aquí estamos en Tamazulapan, estamos cerca. Estamos a media hora en carro. Si usted puede venir, vale la pena. Buscar un lugar, ese se va a hacer algo complicado. Viene Cotzocón. Lanzamiento de Cotzocón. Lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente el equipo de Santo Domingo Tepuxtepec. Para abreviar Tepuxtepec. Tepux más cortito. Viene el avance del equipo de Tepux. Ahí el número 7, el 7, bailotea un ratito, busca quién recibe el 13 por un costado, de 13 midió distancia, adentro. Bonito triple que acaba de caer y con eso las cosas están mucho mejor ahorita, marcador 4-2, 4-2 el marcador. Eso favorece al espectáculo, va ganando Tepuxtepec si no me equivoco. Tepuxtepec salió avante, le metió gallardía y pundonor. Al principio todo estaba como que complicado, finalmente las cosas mejoraron y Tepuxtepec 4-2 en el momento. Cotzocón tiene que mejorar su desempeño para que las cosas se puedan mejorar. Ahí me vas avisando, amigo Memo, me vas avisando cuando haya que ir a comerciales. Ahí me avisas. Y con eso guardamos el respectivo silencio. Avanzamos, señoras y señores. Aquí andamos. Cual soldado de batalla están preparando el escenario para los donadores de los premios. Tal cual lo hace Tamazulapan. Va a llegar una banda y va a estar trayendo y tendremos que interrumpir. Es todo un espectáculo también. Avanza el equipo de Tepuc, de Cotzocón. Cotzocón con la pelota. Buscando, levanta, no. Prefiere la asistencia en corto. Antes le cometen una falta al equipo de Cotzocón al número 15. Y se va a la pintura precisamente el número 15. ¿Cuánto le calculo? 1.80 aproximadamente. O 1.78 por ahí. Alto el jugador igual. Corpulento. Prepara metralla. Observa punta fuego. No hay nada. Viene el segundo intento para el número 15.
15 prepara metralla, apunta adentro. Ahí está, señoras y señores, 2 puntos a favor, 1 punto a favor de la causa, 4-3. 4-3 el marcador en este momento. Viene el equipo de Santo Domingo Tepuxtepec. Tepuxtepec con la pelota número 13. 13, le da la vuelta. Se levanta, bonito lanzamiento, no hay nada. La pelota en el aire, lo tiene el 15, le digo que está muy alto. Al número 6 que están arriba de 1.60, 1.70, seguramente 65. Viene el número 30. Bonito dominio de la pelota. Hay una falta que le cometen al equipo de Cotzocón. Cotzocón le cometen la falta. Lo hizo el equipo de Tepuxtepec. Saque lateral a favor de Cotzocón. 3 minutos. Avanzamos. Viene el número 30. El número 30 va a encarar. Se va a meter al número 15. Por todo lo alto. Cerca del arillo. Lástima que no entra a la canasta. Lo recupera rápidamente el equipo de Santo Domingo Tepuxtepec. Este partido se está calentando poco a poquito. Viene al abordaje el equipo de Tepuxtepec, número 10, se levanta, aguacatazo nuevamente, avanzamos rápidamente, viene el equipo de Tepuxtepec, este es Cotzocón, Cotzocón hace lanzamiento, foul y cuenta, una descolgada rapidísima y con eso anota 2 puntos a favor de su causa y tiene un tiro adicional, 4-3 el marcador, aquí puede darle la vuelta, hay un tiempo fuera me parece, hasta ahorita el marcador 4-3. 4-3 el marcador hasta ahorita. Nada para nadie. Técnicamente es un empate. Señoras y señores. 3 días, Federico. Estamos aguantando la jornada, ¿verdad? Ayer, bárbaro, hasta las 10 de la noche. Una vez en años anteriores, aquí estábamos narrando a las 2 de la mañana y decíamos, puro comandú que está escuchando. Porque a las 2 de la mañana y luego la gente nos decía, sí, los estábamos escuchando. Bueno, pues vale la pena. A las 2, a las 3 de la mañana. Es fuerte la jornada, pero lo disfrutamos. Créanme que lo disfrutamos. Aunque estemos aquí paraditos. Es por el gusto, es por el placer de estar con ustedes en este día. Y si estamos por Ayuc TV, y si estamos por la radio comunitaria Jambó, a ver si la radio Bicap también nos va repitiendo. Ahí le recordamos al amigo Rubén Gallardo. Si nos puede repetir, también la gente de la radio Bicap tiene su propio auditorio. Estamos en la pintura. Prepara metralla, apunta Cotzocón el tiro adicional y con esto 4-6 el marcador. Porque iban 4-3. Metió una de 2, le cometieron falta y hizo efectivo el siguiente tiro. Así que 4-6. Va arriba Cotzocón. Viene Tepuxtepec, sintió la vibra. Lanzamiento. Poquito raro el tiro. Parecía más béisbol que básquetbol. Avanzamos rápidamente, ahora lo tiene San Juan Cotzocón Mijes. Avanza San Juan Cotzocón. Es el número 30, se va a meter por un costado, da la media vuelta, no hay nada. Casi pierde la pelota. Se está disputando a ras de cancha, la pelota lo tiene Cotzocón. Cotzocón le cometen la falta, así que la pelota va a seguir estando en posesión de Cotzocón. Estamos sobre los segundos, 46 segundos, 4-6 el marcador. Esto se está terminando, señoras y señores. Estamos a un poquito de terminar. Viene entonces. Está en la pintura el jugador de Cotzocón. Lanzamiento, no hay nada. Esta es la gran final. Viene el número 5 nuevamente a la pintura. Prepara el segundo paquete. Lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente el equipo de Santo Domingo Tepuxtepec. Le mete velocidad del número 13. El 13. Siguiente partido es Tlahui Toltepec. Así que prepárense allá en Tlahui. No le cambien, es más, súbale de volumen. Avanzamos rápidamente, viene Cotzocón con el número 30, bonita descolgada, lanzamiento cayéndose. No entra a la canasta, pero no hay foul. Viene Tepuxtepec rápidamente, el número 10. 10 con la pelota. Ahí por donde la asistencia por todo el alto, el tiempo se terminó. Se jugó fuerte y bonito en los últimos segundos, como debe de ser en la primera parte. En la primera parte, nada para nadie. 4-6 el marcador hasta ahorita. 4-6 el marcador. Esto no marca ninguna tendencia. Es empate todavía. Bueno, aunque si fuera la gran final, con eso ya hubiera ganado el equipo de San Juan Cotzocón. Ahí vamos, señoras y señores. Ahí estamos observando. Está jugando el equipo de San Juan Cotzocón contra el equipo de Santo Domingo Tepuxtepec Mijes. Santo Domingo Tepuxtepec. Veamos entonces mucha gente. Pues ya se está llenando las gradas prácticamente. Yo ya no veo. Todavía se pueden apretar un poquito más, pero la gente desde la tarde, las 2, las 3, las 4, ahora nada más queda para estar paraditos. Todavía hay lugar, todavía se puede apretar mucho más.
Todo por el honor del básquetbol. Ya queremos un estadio un poquito más grande porque somos miles de la región Mije. Adelante, amigo Federico, te toca esta segunda parte que va a iniciar en estos momentos. Con calma, tú me avisas, con calma. Mientras tanto, empezamos entonces lanzamiento del equipo de Santo Domingo. Tepuxtepec no hay nada. Lo tiene el equipo de Cotzocón, quienes van arriba en este momento. Viene Cotzocón, poca la diferencia, 2 puntos de diferencia, el número 30. Acaba de empezar la segunda parte, lanzamiento de 3 puntotes, amo y señor. Marcador 9-4 en este momento. 9-4 el marcador. Avanza el equipo de Tepuxtepec. También se eleva, bonita canasta. 9-6 en este momento. Sigue ganando el equipo de Cotzocón, el número 5. El 5 para el 30. El 30 buscando la media vuelta. Se va a meter. Lanzamiento, no hay nada. La pelota se pelea por todo lo alto. Lanzamiento del equipo de Cotzocón tampoco. Ya lo tiene Tepuxtepec. Aviva a su compañero, el número 5. Va a encarar solito a la marca. Lanzamiento, no hay nada. Recupera allí. Se trenzan los jugadores. Hay una pelota retenida, así que por alternancia le va a tocar el equipo de Cotzocón. San Juan Cotzocón Mijes tiene la posesión de pelota por la línea de fondo. Es el número 30. 30 con la pelota. Atravesando la media cancha. Trae un look personal. Trae un estilo personal. Viene el número 30. Acelera. Le mete cambio de velocidad. Lanzamiento adentro. 2 puntos más a favor de la causa del equipo de Cotzocón. El marcador se mueve ligeramente. 6-11 en este momento. Viene Tepuxtepec, el número 10. El número 10 levanta el bonito tiro. No hay nada, no efectivo. Recupera el equipo de Cotzocón. Había un hombre desmarcado, pero finalmente no le dieron la pelota. Prefieren avanzar ordenadamente conforme al entrenamiento. Antes hay una violación del equipo de Cotzocón y la pelota le va a corresponder al equipo de Santo Domingo, Tepuxtepec. Ahora sí, ya se viene el amigo Federico Vázquez Martínez en este ambiente de la narración. Avanzamos, robo de pelota por parte de Cotzocón a una se fueron a estrellar con el poste que es de concreto. También es peligroso. En algunos lugares hemos visto que le ponen colchón porque la inercia con la que juegan también se les puede complicar, pero no pasó nada. No hay mayor consecuencia. Señoras y señores, estamos en la pintura. Estamos en la pintura y va a haber, me parece, un tiempo fuera. Es excelente para poder cambiar de narradores y escuchar la voz de nuestro amigo Federico en este momento. Ya está, todo listo. Vámonos. ¿Dónde vamos, Memo? Nada. Todo tranquilo. Avanzamos entonces. ¿Dónde quedó tu micrófono? Ahí está tu micrófono, señor. Sale, gracias, amigo Ranulfo. Efectivamente, tú decías que el día de ayer estuvimos cubriendo la cancha ahí de la escuela secundaria. Partidos espectaculares que vivimos el día de ayer allá en la cancha, donde se dieran al tú por tú equipos como Amatepec contra Totontepec, Alotepec contra Santa Cruz. Qué partidos nos dieron estos jóvenes, y pues algunos llegaron a la gran final, otros simplemente se quedaron en el camino. Mientras tanto, aquí San Juan Cotzocón haciéndole honores al equipo de Tepuxtepec. Pasarela varonil, estos jovenazos. Aquí San Juan Cotzocón llevando la ventaja por el momento. Estos jóvenes quienes visten un vistoso color ahí amarillo. No, es un color blanco con ahí combinación con rojo. Desvanecido ese color. Sublimados estos colores. Así que el número 30 ahí luciéndose con el lanzamiento ahí desde la línea de tiros libres. Y segundo lanzamiento, consigue un punto más. Se van a 12 puntos al parecer. Aquí Tepuxtepec al ataque. Este chaparrito número 5 ahí con su compañero número 3, el más estirado. Y a su otro compañero número 7, quien hace el lanzamiento de 3 puntos. No consigue nada. El número 30 al ataque del equipo de Cotzocón. Este equipo que se ve más trabajado, que tienen mayor concentración, y ahí están conectando una canasta más. El número 12 ahora sí al ataque del equipo de Tepuxtepec, vistiendo un
un bonito uniforme oscuro, canasta de 3 puntos. El número 5 del equipo de Tepuxtepec, ahí colaborando con un tiro de 3 puntos. Cotzocón al ataque. Fuera, dice el señor árbitro. Fuera, 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 nada más. Así que la pelota le sigue perteneciendo al equipo de Cotzocón, San Juan Cotzocón. Mijes de 3 puntos, no consigue nada. Recupera el número 15 del mismo equipo. El 5 nuevamente haciendo rotación de la derecha hacia la izquierda, otra vez hacia la izquierda. Nuevamente ahí el número 5. Ahora sí, por el centro. Entrada y canasta. Entrada de este jugador número 5, chaparrito, pero muy habilidoso. Consigue conectar una canasta de 2 puntos y también un foul. Situación que lo manda directamente a la línea de tiros libres. El número 5, ese muñequeo, esa forma, ese estilo de tirar. Aquí entonces Tepuxtepec se queda abajo. Tepuxtepec ahí tiene que empezar a diseñar estrategias claras y contundentes que lo permitan acercarse en el score, porque parece que la copa se quiere ir a San Juan Cotzocón Mijes, este pueblo ahí de la Mije Media. Y el número 5 nuevamente. El número 30, perdón, es el número 30 en la camiseta. Jugador habilidoso y que quiere colaborar, que quiere colaborar con un punto ahí desde la línea de tiros libres y no lo consigue. Vamos a esperar qué sucede en el segundo lanzamiento. Y recibiendo instrucciones aquí el número 5 del equipo de Tepuxtepec, canasta de este número 30 de San Juan Cotzocón. Ahora están presionando desde la salida, pero ya ahí Tepuxtepec media vuelta, remata el número 7, ese balón como que no queriendo, atraviesa ese aro. Y el número 5 nuevamente, jugador bajito pero muy habilidoso, se acerca y conecta 2 puntos más. Tepuxtepec se está quedando atrás a pesar de que ya dieron una respuesta con una canasta, pero aquí fallan. Y esto es lo que van a aprovechar los de Cotzocón para seguir sumando puntos. El número 30 ahí haciendo su lanzamiento. Tepuxtepec, el número 12, tranquilizando un poquito ahí la jugada. Hace ahí el movimiento con el número 5. Nuevamente este chamacón ya lleva 2 tiros de 3 puntos. 2 tiros de 3 puntos que consigue y ha sumado este jugador para el equipo de Tepuxtepec. Este ahí amigazo de San Juan Cotzocón hace el lanzamiento. Simplemente ahí saludando ese balón el aro. El número 10 ahora sí de Tepuxtepec, zurdo, se acerca, tira, no consigue nada. Ahí está entonces el equipo de San Juan Cotzocón. Parece que ellos quieren asegurar la copa para su pueblo. Aquí bonito lanzamiento, pero falla. Solito estaba este jugador estirado, número 15, pero falla. Y el número 13 ahora sí del equipo de Tepuxtepec. Nuevamente el balón se lo dan al número 5. Intenta otro tiro de 3 puntos. No le cae. San Juan Cotzocón ahora sí al ataque. Y nuevamente se acerca peligrosamente al aro este número 5 y no consigue nada en esta ocasión. Y están solicitando un tiempo fuera, tiempo solicitado, tiempo concedido. Tepuxtepec tiene que seguir sumando puntos porque San Juan Cotzocón se empieza a alejar cada vez más. Esto es lo que estamos presenciando. Ahí estábamos haciendo la cuenta de que nos faltan 12. Serían menos esta final, serían 11 finales más. 11 y son las 3:20 de la tarde. Yo me había confundido un poquito. Me sentía que estábamos apenas por la mañana, pero
no es cierto, ya son las 3:30, 3:20 de la tarde. Y si hacemos un cálculo de 11 finales de a media hora aproximadamente, estamos hablando de unas 6 a 7 horas de partidos todavía, de emociones todavía. Así que si todo marcha bien como está programado, a las 9:10 de la noche estaremos con el platillo fuerte en la final de la categoría libre varonil. ¿Quiénes son los equipos que llegaron a la libre varonil, categoría libre varonil? Totontepec y San Juan Juquila Mijes. Totontepec Villa de Morelos contra el equipo de San Juan Juquila. Y este es el platillo fuerte, el último partido que vamos a tener en esta Copa Mije del año 2023 en su edición número 37. Y mientras tanto, Cotzocón sigue sumando San Juan Cotzocón, porque quiere ya asegurar definitivamente que la Copa se vaya para el bello pueblo de San Juan Cotzocón. Se avecina su fiesta. San Juan Cotzocón va a celebrar una fiesta patronal el 15 de septiembre. 15 de septiembre, mero en el grito de la independencia de México. El 15 de septiembre, por ahí, ellos van a tener su festividad anual, estos amigazos de San Juan Cotzocón, que está aproximadamente a una hora y media, creo que como una hora de Santiago Zacatepec, ¿verdad, amigo Ranulfo? Cuando ustedes viajaron por allá, por ahí más o menos, es la distancia en tiempo de Santiago Zacatepec hacia San Juan Cotzocón. Desde aquí, aproximadamente unas 3 horitas de viaje, 3 horitas de viaje seguramente desde acá. Pero aquí están estos jóvenes. Ellos quieren llevarse la copa porque orgullosamente la quieren mostrar para sus paisanos, para que todo el mundo se sienta orgulloso. Pero Tepuxtepec todavía sigue peleando, no quiere entregar esto fácilmente y se acaba este partido y San Juan Cotzocón se convierte en campeón de esta categoría pasarela rama varonil. Y vengan los saludos, porque acuérdense que uno de los objetivos principales de esta copa es hermanar a los pueblos a través del deporte. Y aquí todos somos amigos. Tan rápido salgamos de la cancha. Hay rivalidad, obviamente, dentro del campo de juego, porque ahí miden habilidades, destrezas, punterías. Y alguien tiene que salir avante, alguien tiene que salir ganador en cada uno de los encuentros. Saludamos ahí a nuestros amigos que también están transmitiendo y que nos visitan desde la ciudad de Tlaxiaco. Ahí a los amigos de los diferentes medios que no son locales, vienen a tomar las evidencias, vienen también a disfrutar de estos encuentros deportivos. Hace rato estábamos saludando al administrador o titular, como llamarle, amigo Ranulfo, de El Pollo Supremo, esta página que también se dedica a transmitir partidos, pero en la zona de los valles centrales y también en la región mixteca, y que en esta ocasión él comentaba que se siente sorprendido por todo lo que está observando, por la calidad de la organización, por los medios que se están haciendo presentes para cubrir estos encuentros, este evento que no es para menos. Estamos hablando de la Copa Mije, una copa que tiene ya muchos años, 37 veces con que se está realizando, y pues tiene mucha historia, muchas anécdotas. Ya esta copa año tras año, este evento año tras año ya se espera, porque aparte de la Copa Benito Juárez, donde también varios equipos de la región Mije participan, este es otro de los eventos interesantes y muy famosos ya en el estado de Oaxaca, la Copa Mije, Nación Ayuk. Así que pues te voy a dejar los micrófonos ahí, amigo Ranulfo, porque yo sé que
tienes más cosas que comentar antes de que iniciemos con este encuentro que es ahora la de cadetes. Cadetes femenil, ¿verdad, amigo Ranulfo? Así Cadetes. es, efectivamente, cadetes femenil. Viene Tlahuitoltepec y Totontepec. Así usted dígame, ¿qué tal va a estar el platillo? Es el quinto platillo de la tarde. Parece que se va tan rápido. Es el quinto platillo de la tarde entre el equipo de cadetes femenil, que es Tlahuitoltepec, contra el equipo de Totontepec. Tlahuitoltepec con esta variante sigue conservando el color azul. Ahora le puso algo blanco y obviamente la imagen del rey Condoy, del rey Congoy, del rey... Bueno, hay varios nombres. No nos metamos en complicaciones, simplemente ahí está imagen, ahí está la imagen. Así el uniforme de Tlahuitoltepec en esta tarde, en este día, donde van a estar observándose los panoramas de dónde se va a salir ahí el triunfo, a dónde se va a ir la copa, qué equipo tendrá mejor puntería, qué equipo tendrá mejor técnica. Son todos los comentarios que vamos a ir resolviendo, las dudas que vamos a ir resolviendo poco a poco en el transcurso de este bonito partido entre el equipo de Totontepec contra el equipo de Tlahuitoltepec, que es el equipo que llegó a la gran final. Dos equipos que llegaron a la gran final. Cadetes femenil, después de ahí cadetes varonil. Son 14 categorías, me parece. 14 categorías, varios por 2, 28. Ahí está el detalle, entonces. En un momento ya estaremos observando cómo va a estar. ¿Qué equipo ganará? Esa es la duda. ¿Qué equipo ganará? Ya está. Ya está el grito de batalla. Ya está el grito de batalla que se está dando en estos momentos. Ya estoy jalando los cables para que yo pueda tener visibilidad. Venga el grito de guerra de Totontepec, ya su grito de guerra. Ya Tlahuitoltepec ya está. Tlahuitoltepec ya está esperando. Que truene lo que tenga que tronar, dicen. Que venga lo que tenga que llegar. Ahí está la guerra de porras también. Hay gente de Tlahui, no mucha gente todavía, no mucha gente de Tlahui. También la libre femenil llegó a la gran final. Estábamos revisando la lista de ganadores. Muchas canchas, difícil cubrir todas. Ayer y antier estuvimos en la cancha de la escuela secundaria técnica número 44. Y ya hoy estamos en la cancha central, donde se está llevando la final, las grandes finales de los partidos de este día. Ahí están las grandes finales, señoras y señores, en este momento. Venga el saludo deportivo y que gane el mejor equipo. Ya se hace el saludo deportivo. Lo que toca es afinar detalles. Ya se cumplió el protocolo. Finalmente lo que hay que hacer es simplemente observar quiénes van a empezar a encestar las canastas. Ya está la formación. Me parece que cadetes campeonas de la Copa Benito Juárez. En su mayoría están las integrantes. Pelota en el aire. ¿Quién tiene la pelota? Lo tiene rápidamente. Se escurre la pelota. Y lo va a tener, ¿quién? El equipo de Tlahuitoltepec. Lo va a tener Tlahuitoltepec en este avance. Es el primer avance. ¿Quién lo tiene? Tlahuitoltepec con la pelota. La número 11. 11 observando el panorama. ¿A quién encuentra? A receptora, la más corpulenta. La 12. Lanzamiento. Probando brazo, no hay nada. Recupera rápidamente el equipo de Totontepec. Estamos con cadetes femenil. Es la gran final. Totontepec con la pelota. Ahí está la número 11. La 11 a la 8. La 8 buscando la 4. La 4. ¿Por dónde? Pase picado lateral. La 11 nuevamente va a encarar. Se va a meter. La media vuelta. Se lo permiten. ¡Adentro! 2 puntos a favor de la causa de Totontepec, Villa de Morelos. Viene el abordaje el equipo de Tlahuitoltepec, la 11. 11 con la pelota. Buscando por dónde. Bonita colada adentro. La número 4 dice hay que ir probando toda la adrenalina pura al por mayor. 2 puntos a favor de la causa, 2-2 el marcador. Estamos a los albores de la primera mitad. Viene el abordaje, Totontepec se descontrola. Iba una asistencia, pero para nadie. La pelota se escurre y eso va a ser bueno para el equipo de Tlahuitoltepec en este abordaje y avance. La número 11, Evelia, me parece, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, la 11, nuevamente.
para la 11, de 3, no hay nada. Recupera Totontepec en el rebote, lo tiene la número 11. 11 con la pelota, observa el panorama, por dónde, busca, encara, se quiere meter, va avanzando, de apellido Castillo, lanzamiento, no hay nada. La pelota se pelea fuertemente debajo del arillo, la número 11 quiere lograr el contrarremate, no hay nada. Jugadas de pizarrón. Estas categorías ya llevan más años entrenando y se ve rápidamente en la cancha. El miedo ya no existe, la adrenalina está jugando a favor. Bien, entonces, número 11, 11 con la pelota, prepara, metralla, punta adentro. Marcador entonces, 3-3, si no me equivoco. Ahorita observaremos el tablero. Mientras tanto, vamos a ver el segundo intento para la número 11. Esta no entra. Viene la pelota a favor del equipo de Tlahuitoltepec, avanzando hacia su arillo. Viene la 4 para quién, la número 11, que la movedora, la veo con más velocidad. La movedora buscando, escondiendo la pelota en la espalda. Quiere probar la 4, la media vuelta, lanzamiento. ¡Oh! Quería aprovechar el tablero, no hay nada. Pierde la pelota, lo tiene Totontepec, Villa de Morelos. La pelota en este momento con Totontepec, la número 11, me parece que la movedora. Falta. Hay una falta, señoras y señores. Entonces, la número 11 cometió la falta del equipo de Tlahuitoltepec y vienen dos posibles para la 11. Hay un tiempo fuera. Esto es más que obligado. El marcador, ¿cómo vamos? 3-2 el marcador, 8 minutos 50 segundos. Estamos en la primera parte. Estamos en la primera parte, señoras y señores. Ya está llegando más gente, amigo Federico. Para ir al baño va a estar complicado. Sí, es lo que estamos observando. Seguramente esto se va a estar abarrotando más al ratito, en 1 hora, 2 horas más, porque vienen las demás finales y en estos momentos, pues la gente llega de distintos lugares, tanto de aquí mismo de la región Mije, como también gente que nos está visitando de otras partes, de otras regiones también del estado de Oaxaca. Este evento convoca a mucha gente, amigo Ranulfo. Te dejo para que continúes un momentito más con este partido. Ya al ratito ya me tocará. Adelante. Gracias, amigo Federico. El primer intento adentro para la número 11. Segundo intento adentro. Esto está empezando a calentarse poco a poquito. La número 11, la movedora y la canastera. Avanza la 11. 11 defiende, 11 ataca. Viene la 6 entonces para el equipo de Tlahui. La 6 con la pelota para la 6 nuevamente. De 3 no hay nada. Están empezando a abusar de los tiros Tlahuitoltepec porque no están asegurando. Ahí veo 2, 3 tiros que han hecho totalmente desde lejos y no están cayendo las canastas. Igual es el estilo, pero también es un riesgo. La número 10, lanzamiento. Aprovechando el tablero, no hay nada. Recupera la pelota rápidamente el equipo de Tlahuitoltepec. La 11, ahora sí, adentro. Bonito triple que acaba de caer en este momento. Y el marcador, hay que pararse para ver el marcador. 5-5. 5-5 el marcador en este momento. Tlahui estaba abajo. Ya lo empató. Viene la 11. Ahí para la 4. La 11 nuevamente. La 11 buscando por dónde. Está peleando. La zona defensiva está férrea de Tlahuitoltepec. La pelota se lanza, no hay canasta. Nuevamente para el número 4. 4 a la 8. La 8 buscando la 30. La 30 de 3. Tablerito no hay nada. La pelota ya lo tiene Tlahuitoltepec. El abordaje le va a meter velocidad la número 11. 11 con la pelota buscando la 4. 4 buscando, observando panorama. ¿A quién encuentra? Nuevamente la 11. La 11, quien reparte todas las pelotas. Dice para quién va. La número 4 de 3. Había entrado. Lástima que el reloj del disparo se había acabado. Va a venir un cambio para Tlahuitoltepec. El entrenador Pedro algo no le está gustando y dice voy a meter a la 15. A ver, vamos a ver quién va a sacar. Viene entonces Totontepec al abordaje, la número 11. Acomodando su gente también es la movedora, la 11. Cambia de velocidad. Se quiere meter. Se está engolosinando la número 11 igual. Antes hay una marcación del señor oficial. Y la pelota. Hay una marcación, la falta de la número 12. Y la pelota le corresponde al equipo. Y hay un cambio. Se va la 10. Se va la 10 y viene la 15. La 15 dijo Pedro. Vamos a sacar la 10. Que descansa, está nervioso un poquito. La pelota por la línea de fondo.
Viene al abordaje. 11 con la pelota. Movimiento de cintura. Ahí dos se defienden. Finalmente la pelota hace lanzamiento. La jugadora y no cae. Le digo que se está engolosinando. Bueno para la causa de Tlaui. Malo para la causa de Totontepec Villa de Morelos. Avanza la número 11. 11 con la pelota. Hay una asistencia para la 4. La 4. Buscando la 15. La que acaba de entrar. Lanzamiento no hay nada. Nuevamente la 15. La 15. Viene todavía. Poquito adormecida. La 6 va a tirar. No hay nada. La pelota la tiene la número 12. Contra remate tampoco. No llega a la canasta. Se pelea fuerte a nivel de cancha. A nivel del piso y con eso. Pelota retenida y va a ser para el equipo de Totontepec por alternancia. Viene Totontepec Villa de Morelos. Avanzando, observando el panorama. ¿A quién encuentra? Encuentra la número 4. 4 de apellido Vargas. Ahí para Totón la número 30. La más alta. ¡Ah, y adentro! Agarra la pelota, observa que la puerta está abierta. Lanzamiento y 2 puntos a favor de la causa de Totontepec. Nada fácil para Tlaui. De 3, no hay nada. Contra remate tampoco. En los tiros está fallando Tlaui. Toltepec no están entrando. Llevan 4 intentos en este avance. Nuevamente la número 4. Sería el número 5. No hay nada. La número 12. No hay nada. Robo de pelota. Falta que tiene que cometer la número 11 porque si no se va. De 11 a 11 se están agarrando. Y en este momento el marcador está 7 a 5, 3 minutos 40 segundos. 3 minutos 40 segundos en este momento. Avanzamos, señoras y señores. Aquí andamos. Aquí en Tamazulapan. Federico. Adelante, Federico. Échale ganas. Está bueno el partido. Sí, es primer tiempo. Es primer tiempo, amigo. Siéntate. Ahí estamos. Entonces, gracias. Gracias, amigo Ranulfo. Ya observamos que también están arribando más amigos ahí de los distintos medios. Todo esto es por amor al deporte, señoras y señores. Y mientras tanto, actualizamos el score. 7 a 5, 2 puntos. 2 puntos de diferencia. Ahí está Totontepec, entonces al ataque. Totontepec, este bonito uniforme rojo. Ahí con letras blancas. Y hay un contacto, dice el señor árbitro. Estamos presenciando, estamos observando el encuentro entre estas dos escuadras, Tlaui y Toltepec. Estamos en cadetes femenil. Y el score ahí todavía se mantiene 7 a 5, favoreciendo al equipo de Totontepec. A ver si aquí se va a 8. Sí, se fue a 8. Se fue a 8 puntos. Aquí este marcador. Y Tlaui y Toltepec sabe de antemano que esto todavía no está definido. Pero ahí la defensa se ve doblegada porque Totontepec ha recuperado el esférico. Ahí hay una marcación de los señores árbitros. Vamos a esperar qué indica. Dice que es una falta de la número 11 de Tlaui y Toltepec. Y hay faltas acumuladas, por lo tanto, directamente se posiciona la número 8 en la línea de tiros libres. Juárez, dice ahí en la espalda esta jugadora de Totontepec Villa de Morelos. Aquí estas jovencitas ya con bastante estatura se han desarrollado muy bien. La número 8, siguiente lanzamiento y conecta. Ya aportó ahí también un punto. Ahí está entonces. 9 ya a 5. Ahí está la canasta también del equipo de Tlaui. Ahí como un medio ganchito. ¿Qué pasó ahí con Totontepec? Sí, recupera el esférico. Y la pelota sigue perteneciendo para el equipo de Totontepec. Y ahí estamos
con este partido. Tlaui está empezando a cerrar ahí espacios, pero logra salir ahí. Pase equivocado. Ya recuperó Tlaui. La número 4 ahí observando cuánto tiempo queda en el tablero. La número 4 hábilmente se frena y va a buscar con quién hacer la jugada. La número 6 a la número 11 están buscando a una de las jugadoras que tire. Nada. Y recupera la número 12, la 4, lanzamiento, tablero nada más. Y vámonos, dice Totontepec, la número 10, por poco pierde ese esférico, pero sin embargo consigue una falta. La responsable, la número 15, y como hay faltas acumuladas, aquí prácticamente se tiene que cobrar con 2 lanzamientos. Así estamos entonces presenciando este bonito encuentro. La gran final de la categoría cadetes rama femenil. La número 10 consigue también una canasta y se va 10-7. 10-7 el marcador. Y esto no es nada, pero aquí pierde el esférico. A la número 11 se va con la otra número 11 y... ahí peligrosamente hace un contacto que el árbitro sanciona. Vamos a ver cómo marcan finalmente esta jugada, si es una falta antideportiva o es una falta normal. Vamos a esperar, vamos a ver qué definen los señores jueces. Están platicando rápidamente porque la jugada no pareció tan aparatosa, simplemente porque creo que hubo un pequeño contacto ahí que desestabilizó a la jugadora del equipo de Totontepec. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? Vamos. Ahí entonces están diciendo, ya, la número... Sí fue, siempre, sí fue una falta antideportiva. Fue una falta antideportiva y por lo tanto va a hacer sus 2 lanzamientos. Ahí ese movimiento, y es que esta jugadora estaba en el aire, el contacto no fue demasiado, sin embargo, sí desestabilizó a la jugadora que consiguió una canasta y por reglamento tiene un tiro adicional que consigue también y ahora todavía con posesión del balón. Aquí es donde no deben de desconcentrarse las jugadoras de Tlaui. Esto todavía no se define porque estamos casi por terminar el primer tiempo. Así que no tiene por qué haber ahí desconcentración. Al contrario, hay que generar la confianza para que ahí las cosas mejoren. Así que cada equipo, cada entrenador está inyectándole hay ánimos a sus jugadoras. Así que Tlaui no tiene nada perdido hasta el momento, ya que aunque el score vaya 13-7, ahí no hay nada definido todavía. Vamos a ver qué es lo que están reclamando. También ahí pueden haber detallitos y los entrenadores tienen ese derecho de hacer las observaciones o de hacer alguna reclamación. Sin embargo, se mantiene 13-7. Se mantiene 13-7 el score a favor del equipo de Totontepec. La pelota, ¿para quién? La número 4. Ahí está. Esta jugadora que estaba intentando y no hay nada. La número 8, la número 11, Castillo. No logra conseguir. Sí consiguió. Ahí fuertemente reclamando ahí el entrenador de Tlaui Toltepec. Así que están teniendo algunos detalles aquí en la mesa. Sin embargo, aquí no hay que perder ahí la concentración. No hay que perder la concentración ni de la banca, ni de las jugadoras, ni de los jueces que están llevando el control. Así que aquí el público se mete fuertemente con los silbantes porque esta es una final
Este es un evento que no es cualquier evento. Aquí entonces todos tenemos que colaborar, todos tenemos que defender lo defendible. Esto finalmente es deporte, esto es finalmente lo que se debe de privilegiar. Así que a ver qué determinaron los señores jueces, a ver qué determinaron los señores jueces ahí. Obviamente lo que nosotros estamos queriendo es mucha acción, mucha acción, mucha acción. Ahí, esto. Ya vamos entendiendo qué es lo que pasó, ya vamos entendiendo. Ahí está el lanzamiento, el score 15-7, 15-7, 15-7. Y todavía Totontepec lleva la ventaja. Y esto se está peleando, pero con todo. Ahí está la número 11. Ya pierde el esférico. Están disputando fuertemente. Y llega la número 4 arrollando a su contrincante. Y sigue la reclamación. Sigue la reclamación. ¿Y por qué dice el score de 15-7? ¿Por qué siguen reclamando? Este partido está con detalles. ¿Qué está pasando? Pero no importa. Nosotros lo que queremos es que se aclaren las cosas y que aquí gane el que tenga que ganar. Que aquí gane el equipo que tenga mayores habilidades, que esté consiguiendo más canastas. Así que ahí están con este pequeño detalle. Obviamente nunca le deseamos mal a nadie. Este es un trabajo que todo el mundo está haciendo. Entrenadores, jugadoras, árbitros, ahí todo. ¿Por qué? Porque todo mundo quiere diversión, quiere emociones fuertes. Así que ahí entonces estamos solicitando que todo esto marche bien. Así que el público se mete fuertemente. Así que, amigo Ranulfo, te dejo esto porque parece que se está saliendo un poquito de control. Avanzamos, señoras y señores. Algo pasó, no alcanzo a entender qué reclaman. Por más que me quito el audífono y como hay un griterío. Pero bueno, ahí vamos, Federico. Ahí estamos en la segunda parte. Marcador 15-17, abultado en contra de Tlaui. Avanzamos, lanzamiento de Totontepec adentro. 2 puntos más a favor del equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Sí lo está padeciendo Tlaui Toltepec. Viene Tlaui al abordaje, la número 11. 11 con la pelota. Observa el panorama. ¿A quién encuentra? De 3. ¡Adentro! Ahí está la 4 metiendo 17-10 al marcador en este momento. Todo puede estar bien cuando hay evento deportivo. Robo de pelota a favor de Tlaui Toltepec, la número 15. Lanzamiento, no hay nada. Ahí la pelota no se deja acariciar. Viene entonces al abordaje el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. La pelota con Totontepec, Villa de Morelos. Avanza rápidamente a la media cancha. Se va encarando. Bonita colada. Falta que le van cometiendo. Se reanuda el partido. Así está el asunto que le vamos a hacer. Hasta ahorita 17-10 el marcador. Va la número 11 que está echando pedazos a Tlaui. Esta número 11 resultó ser muy hábil. Canastera, primer intento. Se salió la pelota. Ya había entrado y volvió a salir. Viene el segundo intento para el equipo. La número 11. La número 11 del equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Prepara, metralla, apunta fuego. Adentro le digo que es muy canastera. Aprovecha un palmo de terreno y con eso avanza entonces el equipo de Tlaui Toltepec. Tlaui Toltepec con la pelota para la número 15. 15 para la 11, la 4. La 4 va a tirar, la 4 se mete. Lanzamiento, no hay nada, la pelota se sale. Ahora va a ser para Totontepec, Villa de Morelos. ¿Cómo andamos en el tiempo? 8 minutos 38 segundos. La pelota se disputa fuertemente ahí debajo del anillo de Tlaui. Y ya le están diciendo a la jugadora de Tlaui Toltepec qué es lo que tiene que hacer. No estés tan pegada, le están diciendo según las observaciones. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera, señoras y señores. Marcador 18-10. 18-10 el marcador.
Esto está más que interesante. Está ríspido. Está muy ríspido. Federico, ¿tú investigaste algo? ¿Por qué qué estaban reclamando? Yo no alcancé a entender. Si tienes tus apuntes, ahí me avisas. Para también ir clarificando con el público qué es lo que sucedió, por qué la gente se metió. ¿Tienes algún apunte, Federico? Sí, al parecer ahí, desde lo que apreciamos es que en el cambio de dirección de pelota en el segundo tiempo, en el inicio del segundo tiempo, hubo una confusión. Así que Tlaui dirigió el esférico del lado contrario, donde no le tocaba. Entonces, como hubo canasta, la gente empezó a reclamar porque esa canasta se la estaban contando al equipo de Totontepec. Hay ciertos detalles de reglamento, pero no importa. Estamos aquí para llevar o seguir llevando los pormenores de este encuentro. Aquí va a ganar el equipo que esté mejor preparado. Adelante, amigo Ranulfo. Muchas gracias, amigo Federico. Seguramente, aprovechando la experiencia de nuestro compañero Federico Vázquez, le digo que es un árbitro profesional y también es un narrador de básquetbol. Eso es bueno porque hablamos con objetividad. La media vuelta para Totontepec. ¿Qué le hacemos allí? Bonita canasta para Totontepec. Es que juegan bonito y son bien canasteras. Viene Tlaui Toltepec al abordaje. La número 15. Lanzamiento de Tlaui. No hay nada. La pelota ya lo tiene la número 11. Esta 11 la vamos a soñar. Avanza la número 4. Robo de pelota de Tlaui Toltepec y le cometen una falta. Urgen las canastas porque esto se nos puede complicar. Se puede venir la noche para Tlaui Toltepec. Hasta ahorita el marcador 20-10. Fíjense, 5 canastas, 10 puntos de diferencia. Todo se puede de 3 adentro. 13-20 el marcador, 6 minutos 12 segundos. De 3 en 3. Avanzamos entonces, viene al abordaje Totontepec, la número 11 nuevamente, buscando cómo filtra este pase. Hay una mano milagrosa de Tlaui Toltepec de la número 15. Esta la metieron. Sacaron a la 10 y está resultando este cambio. Ese es el trabajo de un entrenador. ¿Quién sale? ¿Quién entra? Ahí solita estaba la jugadora de Totontepec. No entendió. Ahí muchos pases picados laterales. Finalmente no entendió. Y Tlaui Toltepec está en contra de la marea. Aquí hay que sacar gallardía y punto honor si queremos conseguir la copa. La número 15. 15 la media vuelta. ¡Adentro! Esto es lo que queremos, es el sello de Tlaui Toltepec cuando se inspira. Dejemos los detalles. Avanza Totontepec, viene el robo de pelota, viene Tlaui Toltepec al abordaje nuevamente. La número 11, la 11 frena un ratito. Va a tirar, ella dice 3. Ya iba a decir que ya entró, pero no, Federico. Yo mismo me río de mí mismo, dijera alguien. Viene la número 15 inspirada, ¡adentro! ¿Cuánto vamos? Impresionante, 17-20. Ese es el básquetbol que queremos. Así debe de ser, señoras y señores. 4 minutos 50 segundos. Te lo voy a dejar cuando falten 3 minutos, Federico. Vete preparando, mi hermano, porque esto va a estar cardíaco. 20-17. Tlaui Toltepec prende al público. Obviamente a su porra. Ahí escuchamos en el fondo el nombre de Tlaui. Así estamos por acá, emocionándonos, siempre nos vamos emocionando. A veces cuando nos quedamos callados es que ya no hay más que decir. Avanzamos, señoras y señores. Esto está bonito, así debe de ser una gran final, así lo queremos. Equipo que pierde, equipo que gane totalmente. Viene ese respeto mutuo por reglamento al básquetbol. Jugando en términos de reglamentos. Viene entonces al abordaje Totontepec. Robo de pelota lo tiene Tlaui Toltepec. Tlaui Toltepec de 3, no. Prefiere acercarse a la 11, no. Prefiere pasarle a la jugadora de 3, tiradora de 3 en potencia. Lanzamiento, no hay nada. La pelota se pelea a ras de piso. Por alternancia. Pelota retenida, se va para Totontepec, Villa de Morelos. Ya están más relajadas las jugadoras porque hasta las veo sonriendo. Eso favorece el espectáculo. Hay que jugar fuerte y tendido en la cancha, pero con la mente fría. Avanza entonces la número 11, el cuerpo debe estar al por mayor. La número 11 empieza a cansarse, eso es normal. Le marcan una violación seguramente, porque está pateando la pelota, que no debe de ser, porque esto es
básquetbol. La número 11, le digo, está atravesando una crisis emocional. Yo sé lo que le digo, no le están saliendo las cosas. A la número 4, lanzamiento no, prefiere acercarse, lanzamiento. Hay una falta. Hay una falta, señoras y señores. ¿Cuánto falta? 3 minutos, 6 segundos, 20-17 el marcador. Todo tuyo, amigo Federico. Pásale, mi hermano, para que vayas checando los detalles de este bonito partido. Gracias. Qué emociones estamos viviendo. 180 segundos y consigue otra canasta, la número 4. Se va a 18-20. El equipo de Tlaui vino de menos a más. Están motivadas, están inspiradas. A la número 11 quiere conectar. Conecta y se empata este partido 20-20. Esto es una locura. Ya está ahí está perdiendo ese balón el equipo de Totontepec. Y Tlaui se quiere llevar la copa. Y no es para menos. Estamos hablando de que es una de las copias más preciadas. Ahí está otra canasta. Le dieron la vuelta. El entrenador de Totón dice, ahí por favor dispérsense, ábranse, porque ahí ya le están cerrando el paso al equipo de Totontepec. Foul de la número 4. No, es la número 11. Bloqueando. Y estamos observando que solamente 1 minuto con 55 segundos, 20-22. Y hasta estos momentos, llevando la ventaja el equipo de Tlaui. Ahí de blanco y azul, con el logo del señor Condoy ahí en el pecho. Totontepec por su lado, vistiendo este bonito color rojo y haciendo la jugada con la número 4. Ahí la 4, le van a cerrar el paso. Sí, pierde el esférico. Ya recuperó Tlaui. ¡Qué partidos, señoras y señores! La número 12, ahí la número 4, Heidi, la conocemos, ataca el aro. Ese balón, tic, y se vuelve otra vez a caer. ¡Qué preciosura de partido estamos presenciando! Y el tiempo solamente 1:32, 1 minuto con 32 segundos. Aquí esto no se acaba hasta que se acaba. Después de que hace rato hubiera una cierta confusión, no se perdió la concentración. Ahí entonces la número 11, Castillo, ahí amenazando. Y el pase para la número 11, luego la 10. Ahí un foul que marcan los señores árbitros, foul de la 10 de Totontepec, empujando a la número 18 al parecer del equipo de Tlaui. Así que vámonos, dice el señor árbitro. Es la número 12 a la que habían empujado. La número 11, vale, ahí a su compañera. La número 15, tablero, nada, peleando el esférico como si nada pasara. Ahí está. Doble bote, dice el señor árbitro. Pierden el esférico. Se ven nerviosas, un poquito presionadas el equipo de Totontepec. La número 11, la número 15. Ahí por poco pierde el esférico. Nuevamente a la número 11. Ahí haciendo la jugada con la número 4. Simplemente una finta. Le bloquean ese tiro de 3 puntos. Ahí la número 11 se acerca, tira. Nada. Remata ahí tampoco. Y ahí hay una falta de la número 10. Y esto se está casi saliendo de control. Amigo Ranulfo, para que no digas, te dejo los 46 segundos de este hermoso partido, emocionante. Gracias, amigo Federico, avanzamos rápidamente. Viene la jugada número 11 de 3, no hay nada. La pelota está en el aire, lo tiene Totontepec de Morelos. Lo ganó Tlaui, Toltepec, robo de pelota, bonita colada, no hay canasta. Lástima que no entra. La pelota se disputa por alternancia, pelota retenida, se queda para Tlaui Toltepec. Esto está más que emocionante. Estamos en los albores de uno de los mejores partidos que estamos viendo hasta el momento. Totontepec, antes hay un tiempo fuera. ¿Cuánto queda, amigo Federico? 26 segundos, 20-22, nada para nadie. Totontepec se descontroló. La número 11 entró en crisis. Así sucede cuando hay bastante emoción, por eso le digo que la porra juega. De repente empezó a escucharse la vibra de Tlaui. Totontepec también trae muchísima porra. Toda la gente a la expectativa. ¿Qué va a pasar en 26 segundos?
maravilla seguramente. Así es el deporte ráfaga del básquetbol, en un ir y venir, en un palmo de segundos las cosas pueden cambiar, así que eso lo sabe perfectamente el señor entrenador y las jugadoras. Estamos en cadetes femenil. Cadetes femenil está peleando fuerte, representando a la playera de Tlahui. Saque por la línea de fondo a favor de Tlahui Toltepec, que ya no están entrando las canastas. Viene la número 15, de la 15. Ahí la número 4 iba a tirar, prefiere avanzar. Ahí más la están presionando mucho la número 4. Se la entrega la número 11. De 3. ¡Adentro! Marcador 25-20. Todavía no se puede decir nada, porque Totontepec es un equipo a vencer. Número 11 va colando. No le están saliendo. Fíjese que el bajón y la crisis le tocó justo cuando se iba a terminar el partido. Normalmente los deportistas, las estrellas, les pasa eso. Se termina, señoras y señores. Se terminó sufrido. Muy sufrido para Tlahui. Muy sufrido porque iban perdiendo 10 puntos de diferencia. Imagínense, 10-20. De repente le metió poder, confianza y vámonos. Las cosas mejoraron y por un rato Totontepec iba ganando. Iba ganando, todos decíamos, pensábamos, se la llevó Totontepec finalmente. Así es el básquetbol, se termina, cambia de repente el panorama. Y ya están en el saludo deportivo porque esto ya se terminó. Esto es historia. Jugaron bonito. ¿Qué vamos a hacer? Así puede suceder. Lástima, Margarito, luego hubo una confusión, se ensució un poquito el juego, la gente, el público se metió. Eso nunca es bueno. Pero de repente también se calmaron los ánimos, los entrenadores asumieron su papel de gente de pantalón largo, que quiere decir que están tranquilos, serenos, son los que tienen que controlar. Finalmente así se hizo y ya las cosas. Vámonos a la foto del recuerdo. Esto se acaba de terminar, Federico, ¿qué te pareció? Es un triunfo bastante sufrido para el equipo de Tlahui Toltepec. Federico. Gracias. Efectivamente, hace rato comentábamos cuán importante es la concentración, el no perder el piso, el no perder ahí los ánimos para seguir jugando. Finalmente se lleva la victoria el equipo de Tlahui, que dicho sea de paso, no es un equipo recién formado, improvisado. Este equipo de Tlahui que comanda ahí el profesor Pedro es un equipo que viene trabajando desde la categoría infantil. Esto significa que ya llevan varios años y vienen avanzando. Han hecho historia a lo largo de las categorías que han atravesado y en estos momentos siguen cosechando los frutos. Así que felicidades al equipo campeón. Pero no podemos olvidarnos que enfrente tuvieron a un digno subcampeón, el equipo de Totontepec, que es un pueblo vecino, pueblo hermano, pueblo mije, que vienen a dar lo mejor aquí en esta copa y que en esta ocasión se tienen que conformar con el subcampeonato. Pero el llegar a la final ya es un gran logro y eso lo saben muy bien los entrenadores, ahí las muchachas, las jugadoras, de repente un poquito cabizbajas, ya pues ¿quién le gusta perder? Siempre deseamos la victoria en la vida y en todos los sentidos de la vida, en todos los ámbitos de nuestra existencia, pero en el deporte se gana y se pierde. En esta ocasión, Tlahui Toltepec se lleva la victoria y Totontepec se está conformando por el momento, por este año, por el subcampeonato, porque el siguiente año vienen nuevos objetivos y hay que trabajar y hay que esforzarse. Y esto es un trabajo no de 2 días, 3 días, es un trabajo de muchos meses, incluso de años. Así que es lo que estamos observando y es lo que podemos comentar. Y se acerca la otra final, otro partidazo, equipo sede, equipo de Tamix contra San Juan Juquila Mijes. Esto es en Caretes. Parece que sí, es juvenil. Caretes. Debe ser juvenil. Juvenil ya, no me acuerdo. Ahorita Sí. vamos a checarlo. Vamos a checar los datos. Pero es San Juan Juquila Mijes. Adelante, amigo Ranulfo. Y así estamos avanzando en esta bonita tarde con los encuentros de esta copa.
Vige 2023. Adelante, amigo Ranulfo. Gracias, Federico. Después de las emociones, me parece que también corre la adrenalina en mi cuerpo, porque estaba llegando un momento en que todo se estaba empezando pues a complicar, el partido no avanzaba como tal, no fluía, y ya, finalmente fluyó, como debe de ser. Después de algunos reclamos, fluyó, y bonito partido al final. Impresionante lo que hizo Tlaui, impresionante. Después de los tiros fallidos, muchos tiros fallidos, llegó la inspiración divina, y vámonos. De 3, de 2 robos de pelota, y la gente de Totontepec, eso empezó a desesperar. Y con eso obviamente sabemos los resultados. Gana Tlaui, segunda copa. Te interrumpo tantito. Sí es juvenil, femenil. Juquila contra Tamazulapa. Adelante, entonces el encuentro que sigue a continuación. Gracias, Federico. Es juvenil, femenil, porque ya pasó cadetes. Cadetes varonil, se lo están guardando, ¿verdad? ¿O todavía no hay? Hace rato aquí nos comentaban los organizadores que están jugando los cruzados, se están definiendo a los finalistas, así que adelantan por cuestiones de tiempo este partido que ya estaba listo desde el día de ayer por la noche. Así que este va a ser el encuentro por adelantado. Seguramente ya están cerca los de la categoría juvenil, pero en la rama varonil. Adelante. Claro, sí, cierto, hay que ganarle tiempo al tiempo. Son muchos equipos. Para mí que ya faltan, deberían ser 4 días hasta el martes. No aguantamos. Imagínense la organización de muchísimos equipos. También hay que felicitar al pueblo de Tamazulapa, del Espíritu Santo, Mije, que se avienta año con año la Copa Yug. Ahora la versión de 2023, no me imagino la logística. Mucha gente allí. Y están tratando de ganarle el tiempo al tiempo. Por eso es que no hubo cadetes varonil. Así lo marcaba nuestra lógica. Pero no hubo cadetes porque todavía están en disputa, están en los cruzados. Pero vamos a disfrutar femenil, juvenil. Si usted dijo, ¿y dónde está cadetes varonil? Todavía no hay. Ahorita cuando lo tengan seguramente lo vamos a poder conocer. Y ya con eso estaremos anunciándoles. Aquí se va a enfrentar San Juan Juquila Mijes con el equipo sede. Ya se viene entonces. ¿Qué pasó? Volvieron a cambiarlas. Ahí estamos, señoras y señores, haciendo un recuento. Ya se fueron 2 copas a Tlaui, Toltepec. Bueno, para los entrenadores. Ahí el esfuerzo se nota. Ahora se va a disputar la segunda copa para Tama, ¿será? Ahorita vemos. Vamos a ir organizando también las estadísticas. Tratando de recordar de memoria los datos. Lo que sí puedo decir es que hay muchísimos medios. Muchísimos. Y me parece que también se siguen integrando. Muchos medios. Está toda la zona lateral cubierto de medios de comunicación locales y así tiene que ser, siempre lo he dicho, benditas redes sociales. Usted nos puede ver en vivo a través de YouTube, a través de Facebook como Ayuk TV y nos puede escuchar a través de la radio comunitaria Jambó. Saludos cordiales la gente que nos está escuchando en estos momentos. Aquí estamos en la Copa Ayuk, el compromiso social y deportivo que tenemos con la gente para fomentar el deporte y que la gente pueda decidir que lo mejor es el deporte antes que otra cosa. Vamos eliminando los vicios, las drogas, el alcohol, no deja nada bueno. Eso está más que asegurado. Si usted piensa que las drogas y el alcohol le van a dejar algo bueno, se equivocó. Así de sencillo, se equivocó. Lo mejor es el deporte. Y hay que hacerlo, hay que fomentarlo, hay que promoverlo, hay que difundirlo, hay que cacarearlo. Hay que hacer que la gente le guste, los niños que están escuchando, que el día de mañana estén acá jugando finales. Que sean los ídolos, la gente los idolatra, la gente les aplaude, eso sí está bien. Ahí sí le apostamos 100%, por eso es que siempre hemos pensado que el deporte hay que fomentarlo, hay que vestirlo, hay que tener infraestructura. Eso implica dinero, pero es una buena inversión, no es un gasto, es una inversión. Siempre lo hemos recomendado y aquí están los resultados. La gente que le dedica tiempo, mente, cuerpo, alma y corazón empieza a ver los frutos. Decía nuestro amigo Federico, el equipo de Tlaui Toltepec no surgió de ayer. Llevan años. Se ve muy fácil. Tiradores de 3, coladoras, todo. La gente que marca, la gente que se desmarca, la gente que presiona, la gente que brinca. Todo eso se aprende con los años, con los entrenamientos. Así que vaya la felicitación. Es el contexto más cercano que tenemos. Desde las 5 de la mañana a las 6 de la mañana. Y obviamente los vicios hay que evitarlos. Siempre ha sido, por eso es que siempre ahorita aquí se detiene momentáneamente, están en la última parte.
Están ahí comentando San Juan Juquila contra el equipo de Tamix. Por el momento, público expectante, se va llenando más porque ya son las 4 de la tarde con 9 minutos aquí en Tamazulapan. Y no llueve. Ayer nos cayó un aguacero. Todos nos mojamos. Pensábamos que íbamos a estar muy resfriados el día de hoy. No. Hemos aguantado también. Ahí con nuestro compañero Federico Nibardo más al rato. Rubén Martínez narró un rato en la mañana, claro. Ahorita anda de autoridad. Anda en otras ocupaciones. Después seguramente va a seguir con su vida deportiva en el aspecto de la narración. Vamos a comenzar, señoras y señores. Bonito partido entre el equipo de San Juan Juquila y el equipo de Tamazulapan. Te dejo la primera parte, amigo Federico, para que vayamos calentando los motores. Adelante, Federico. Vamos entonces a arrancar con esta primera parte. Aquí están dos escuadras potentes de la región Mije. Estamos hablando ni más ni menos que de estos equipos representando a Tamazulapan del Espíritu Santo. Y por el otro extremo, San Juan Juquila Mijes. Estos dos pueblos que están en la región Mije. Pero Tamazulapan está en la parte alta y San Juan Juquila Mijes en la parte media de nuestra región Mije. Así que estamos por arrancar este bonito encuentro y vamos a llevarles las emociones, vamos a llevarles la crónica hasta donde nuestras habilidades, hasta donde nuestras capacidades nos lo permiten. Así que disfrutemos este bonito encuentro que también va a estar candente, va a estar al rojo vivo, porque aquí sale el equipo que se va a llevar la copa. ¿Se queda o se va para San Juan Juquila Mijes? Arranca este partido. La primera posesión de la pelota es para el equipo de Tamix. Esta muchachita número 55 a su compañera, la número 11 del lado derecho del aro, que atacan. Ahí le cierran el paso. Juquila ahí haciendo una defensa férrea ahí, pero aquí logra romper las redes. Esta número 11 consigue los dos primeros puntos. Aquí el nivel de juego está pero bastante elevado. Aquí las jugadoras saben que es hoy. Ha llegado el momento, ha llegado el día de que se lleven la copa y eso lo van a conseguir a base de su esfuerzo, de su enjundia, de toda la inteligencia que le pongan a las jugadas dentro del campo de juego. Ahí está San Juan Juquila Mijes. Fuera, dice el señor árbitro. Ahí sancionando ahora a favor del equipo de Tamix, esta jugada, la número 8, la número 1, ahí buscando, levanta la cara y observa a la número 5, pase un poquito comprometido, por poco roban el esférico las de Juquila y se va otra vez la número 11, lanzamiento lejano de 3 puntos, no consigue nada. San Juan Juquila Mijes protegiendo el esférico. Estas muchachas parece que son hermanas ahí con esta estatura muy ya notoria. Y la número 8 de Tamazulapan tira, no consigue nada, recupera, remata la número 5. Y ahí está San Juan Juquila Mijes con esta jugadora que hace la transición ahí a su campo de ataque, la número 31. Le sacan ese balón, pero con todo y falta. Hay un contacto que identifican los señores árbitros. Y lo que tenemos aquí enseguida es el lanzamiento de esta jugadora, el lanzamiento de dos oportunidades muy importantes. La número 31 de San Juan Juquila Mijes no suma, no cae la canasta para el equipo de San Juan Juquila Mijes. Llevamos más de 2 minutos y no cae la primera canasta. Vamos a ver si aquí cae. Sí, efectivamente, rompen las redes también al minuto 9 con 32 segundos y se acercan 2-1. Marcador muy limitado todavía, pero aquí la responsable de conseguir 3 puntos más de la número 5, quien ella misma roba y contacta el balón y lo manda directamente ahí al aro y consigue 2 puntos más.
Ya robaron el esférico nuevamente. Tama. Juquila se ve un poquito sorprendida. A pesar de que han hecho una buena defensa, el equipo de Tama ha tenido la inteligencia y la habilidad suficiente para ir rompiendo la defensa que tiene ahí plantado el equipo de Juquila. Y entonces estamos en el minuto de descanso, en el minuto que es muy necesario porque necesitan ahí ganarle a su contrincante. 7-1, 7-1 el marcador, 7-1. Tamix va ganando, claro que sí. Este encuentro se está empezando a inclinar del lado de Tamix, pero no está nada definido. Este partido apenas está surgiendo y va a tener su desarrollo y va a tener su cierre, su desenlace. Pero mientras tanto, Juquila ahí tiene que empezar a organizarse mejor. Y la número 12 ahí enfrenta a su contrincante. A la número 5, pase para su compañera que está en el poste bajo. Y la pelota le sigue perteneciendo al equipo de Juquila. Ahí estaba titubeando un poco esta jugadora de Juquila. Y Tamazulapa está cerrando la defensa. Está bien plantado el equipo de Tamix. Estas señoritas que están dando lo mejor de sí con la número 5. La número 5, ahí pase para esta jugadora de Juquila, quien hace un lanzamiento, pero no logra conseguir nada. Ahora se va Tamix al ataque. La número 5 del lado izquierdo, van a probar suerte. Ahí pasa y corta, pero no le salió. Nuevamente hay un retroceso de balón. Aquí hay una infracción que marcan los señores árbitros. Ahí, este balón que se devuelve a pista trasera. Y vámonos a ver, Juquila probando un lanzamiento. La 11 de Tamazulapan. 11 de Tamazulapan ataca el aro contrario. Nada. Ahí la defensa. Esta jugadora estirada. Recupera el esférico con la número 5 con sus trencitas ahí muy vistosas. Y hace ella misma. ¡Ay! Conecta. Consigue los 2 puntos tan anhelados para que se motiven. 7-3 el marcador. 7-3. Ahí va la número 11 nuevamente por el centro. Hacen la jugada con la número 55. Ahí estaban observando. Por poco sorprenden a la jugadora que estaba muy cerquita. Ahí del aro. Así que hay un tiempo que se solicita porque necesitan ajustar. No quieren sorpresas. Ahí el equipo de Tamix comandado por nuestro amigo y mejor conocido como Tuti. Este jugadorazo también que ha hecho historia dentro de la comunidad. Así que por ahí están ya acercándose a los últimos 5 minutos de este primer tiempo. Y voy a dejar el micrófono aquí con el amigo Ranulfo porque aquí vamos a ir turnándonos. Si no, nos podemos cansar. Adelante, amigo Ranulfo. Gracias, amigo Federico. Lo más complicado es hacer el cambio físico, ¿verdad? Poquito a poquito. Con nuestros cables. Avanzamos. Ahora sí, ya está. Ahí lo va resolviendo el amigo Federico. Se me atoró. Gracias. Avanzamos. Entonces 5 minutos. 7-3 el marcador. 7-3 el marcador. Favoreciendo el equipo de Tamix. 7-3. No es nada todavía. Tamix por la línea de fondo. Cadetes femenil. La número 5 es la más habilidosa. La número 5 con las trenzas jamaicanas. No sé si así se diga eso, pero parece ser, son las que será. ¿Qué tipo de trenzas? No interesa por el momento, vámonos. La pelota se detiene porque hay una marcación que hace el señor oficial de la número 9. Va a haber 2 posibles para la número 5. Le cometieron la falta a la número 5. Está ahí en la pintura, prepara metralla, observa panorama, lanzamiento adentro. Un puntito a favor de la causa del equipo de Tamazulapan, mije. Marcadoras ahorita 8-3. 8-3. ¿Sí me escuchas, Memo? Memo, ¿sí me estás escuchando? No, no me escucha.
Vemos, no escucha. Segundo intento, marcador 9-3 el marcador, favoreciendo Tamix. La pelota entonces. Hay una falta que comete la jugadora número 8. Falta innecesaria a mi parecer. Pero va sumando. Cuidado. La pelota en circulación para el equipo de San Juan Juquila. Están abajo. Sienten la embestida de Tamazulapan. Viene San Juan Juquila con la pelota. Le da la vuelta. Por un costado. Esta se fue. Son los nervios. Es una gran final. No midió bien la distancia. Y la pelota, la asistencia totalmente descompuesta. Viene el abordaje el equipo de Tamix. Es el equipo de Cadetes Femenil. Cadetes Femenil con la pelota. Ahí buscando, observando el panorama, la número 5. 5, una mano para la 1. Fuerte esa asistencia porque se le fue. Se le fue. Demasiado fuerte que nadie lo pudo contener. Viene el avance de San Juan Juquila desde la base. Buscando por dónde. Atravesando la media cancha. Es la número 31 que tiene la pelota botando con ambas manos. Aguas. Robo de pelota. No, falta. La jugadora dice, mejor me recuesto un ratito. Ya estando cerca del piso, 2 minutos 53 segundos, marcador, ya no alcanzo a ver el marcador, 9-3 me parece, 9-3 el marcador, favoreciendo Tamix. Se va a la pintura la jugadora de San Juan Juquila, es la número 31, 31 buscando, observando el panorama, prepara, metralla, apunta, fuego, adentro. Un puntito la diferencia, puede ser grande cuando está apretado el partido. Bien, entonces, el marcador hasta ahorita 4-9, si bien recuerdo. Segundo intento, adentro. San Juan Juquila empieza a reaccionar, viene Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota, la número 55, va a encarar, vio la puerta abierta de par en par. Se mete, pero no hay suerte. No hay puntería, la número 5 se aproxima, ella sí no falla. Ahí la pelota atravesando el arillo. Me parece que la copa se puede quedar siempre y cuando lo permita San Juan Juquila. Avanza, robo de pelota de Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota, la número 1. ¿Para quién? Para la número 5 de 3. No, prefiere acercarse únicamente a Mago. Un ratito la 11 también. Prefieren avanzar un ratito y van negociando una falta. En este avance se necesita buen dominio de la pelota. Buen dominio para decir o avanzo limpiamente y puedo tirar, o voy negociando una falta. Siempre hay dos posibilidades. Y en este caso está en la pintura la número 11. Es lo que pensó. La número 11 está en la pintura. Prepara, metralla, apunta, fuego. No hay nada. Un punto puede ser la diferencia, le digo. Es bueno. Todos los puntos son buenos. Van sumando. Viene el segundo intento. Prepara, metralla, la número 11. Apunta, fuego. Va. No hay nada. Tiró muy rápido. No le pensó mucho. Y recupera la pelota rápidamente San Juan Juquila. San Juan Juquila la presionan 3 contra 1, falta. Y son acumulativos. Son acumulativos, así que tienen dos posibles. La jugadora de San Juan Juquila. 1.80, 1.75, no, 1.70 más o menos. Se va a la pintura la jugadora delgadita, la número 10. Se acerca a la banda filarmónica. Seguramente donadores, característica de Tamazulapan. Bien, entonces, se prepara, observa, apunta, fuego. ¡Ajá! Ni siquiera toca el arillo, ni el tablero. O sea que no llegó. Va el segundo intento. Va el segundo intento para la jugadora de San Juan Juquila. Prepara, metralla, apunta. Ahí sí toca, pero no hay enceste. Avanza rápidamente la jugadora de Tamazulapan, la número 8, la número 8, la número 11. Antes una violación. Antes una violación que cometió la jugadora. Y la pelota ya le corresponde al equipo de San Juan Juquila. Saque lateral, avanza por la lateral precisamente. Viene la jugadora de San Juan Juquila, lanzamiento largo. Este ni vio el arillo, dijo por ahí debe estar el arillo. Lástima que no entra a la canasta. 12 minutos está jugando, marcador 5-11. 5-11 marcador. 5-11 en este momento. Ahí estamos, señoras y señores, viviendo las emociones del básquetbol. 5-11. Ahorita va ganando el equipo de Tamazulapan del Espíritu Santo Míquez. Tamazulapan del Espíritu Santo Míquez va ganando.
Ya está llegando la banda filarmónica, pero me parece que van con danzantes. Van con danzantes porque no veo el premio. Así que los danzantes también llegan con banda filarmónica. Este es de los ¿qué? De los cubanos. ¿Quién es experto en la danza? Que nos avisen. Mientras tanto, ahí están. Tomando sus 60 segundos de plática. El Tuti diciendo qué es lo que debe de hacer. Yo sí lo estoy escuchando, pero no lo puedo decir. Del otro lado está Juan, de San Juan Juquila, también jugador. Están afinando los detalles. 12 minutos se va a venir la segunda parte. Marcador 11-5. 11-5, señoras y señores. Ahí estamos avanzando la segunda parte. Todo tuyo, amigo Federico. Vámonos a comenzar con las emociones de este bonito partido. Ahí están los jugadores del equipo de San Juan Juquila Mijes y el equipo de Tamazulapan. Adelante, Federico. Cambiamos de micrófono y también cambiamos de lugar, porque tratamos de ubicarnos aquí donde podamos también dar el marcador oficial. Así que vamos a avanzar con este segundo tiempo. Está arrancando el segundo tiempo y precisamente Juquila es la que hace el saque para esta primera posición del balón. La pelota para quién, señores árbitros, ahí mencionando que sigue para el equipo de Juquila. Ahí está la número 12. Lanzamiento lejano. Bonita parábola que termina directamente adentro del aro. Así que ya están empezando a sumar puntos y esto les está dando mucha confianza. Así que este partido se va a poner interesante, se va a poner emocionante. La número 11 pierde el esférico. No, ahí solamente la otra jugadora atrapa el esférico. Por eso es que se marca un balón retenido. Inmediatamente ahí el entrenador del equipo Tamix solicitando un tiempo fuera debido a que está observando que están arrancando muy desordenadas estas jugadoras del equipo de Tamix. Así que Juquila ya se dio confianza y el score va de 11-8. 11-8 va el score. Así que vamos a esperar qué sucede, qué acontece en el desarrollo de este segundo tiempo. Haciendo cuentas, más o menos vamos a la mitad de las finales. Vamos 6 o 7 finales hasta ahorita. Vamos a la mitad, así que esperemos aguantar con nuestra voz con un último partido. Aquí está entonces el equipo de Tamix. Ahí con su compañera pierde el esférico y la pelota se va en manos del equipo de Juquila. Estas jugadoras ahí más desarrolladitas tienen técnica, han practicado y aquí lo están demostrando. Así que observamos que la pelota le sigue perteneciendo al equipo de Juquila. Ahí está. Ya la pelota está rodando dentro de la cancha. Y ahí la número 5. Antes, una violación. Hay una violación de caminando. No pudo controlar ese movimiento esta jugadora. Situación que se marca para que la pelota ahora le pertenezca al equipo de Tamix, la número 8. 8 a quién, no, simplemente ella tira, no consigue nada. Juquila se ve más motivado, este equipo se ve más motivado. Aquí como que las jugadoras se sienten ahora con más confianza. Sin embargo, en estos momentos acaban de perder el balón por una pequeña desconcentración allí. Aquí está entonces Tamix nuevamente al ataque. Todavía tiene la ventaja Tamix. 11-8. La 55 ataca el aro y consigue 2 puntos más. 13-8. 13-8 el marcador. Así que
Estamos presenciando un bonito encuentro de ida y vuelta. Ahí está Juquila intentando, pero nada. La pelota ahora le pertenece al equipo de Tamix. Estas muchachonas, estamos en categoría juvenil, rama femenil. Juvenil femenil. Aquí está entonces la número 55, bonito pase ahí, la número 12, violación. Ahí la defensiva fuerte del equipo de Juquila logra presionar fuertemente ahí a la jugadora de Tamix y hace que cometa una violación. 13-8, esto no es nada todavía. Nos sobran 7 minutos, 34 segundos y corriendo. Y ahí la 55, esta zurdita, se apoya del tablero y hace una canasta ahí valiosísima. La número 9, ¿a quién? A la número 10, le tapan ahí ese balón. La número 5, habilidosa esta niña de Tamix y pierde el esférico y se va solita la número 9. Aquí no tiene por qué fallarla. Consigue una bonita canasta ahí asegurando que ese balón atraviese el aro. La número 12. La 12, ¿para quién? Para su compañera del lado derecho, la 55. Está muy activa la 55 del equipo de Tamix. Casi toda jugada está pasando con ella. El balón que circula en el equipo de Tamix siempre, casi siempre está pasando en las manos de la número 55. Ahora está probando puntería en la línea de tiros libres. Ahí un poquito jugueteando el balón con el aro y finalmente le dice, ahí te voy. Ahí entonces ahí conectando un punto, incrementando así su marca, su score. Y ahora en el segundo lanzamiento se le acabaron las fuerzas y ese balón no llega a tocar ni el aro. Así está el equipo de Juquila. Cualquier detallito, cualquier error se reclama. ¿Por qué? Porque eso indica posesión del balón con posibilidades de culminar en una canasta, ya sea de 2 o de 3 puntos. Es bonito ver este tipo de partidos porque aquí se demuestra lo mejor, se demuestra lo que se ha practicado, lo que se ha entrenado, lo que han recibido de los entrenadores. Y esto es lo que se demuestra aquí. Aquí el que gana es porque se lo merece. No es ningún regalo, no es ninguna casualidad. Es porque han trabajado, es porque han luchado en su preparación para que finalmente aquí lo demuestren. Aquí gana el equipo mejor preparado. Está temblando, ¿verdad? Está temblando. Está temblando. Bueno, dicen que está temblando. Yo no sentí mucho, pero... Adelante, adelante. Ahí está. Ahí está. Dijeran los abuelitos, que se lleve todo lo malo, la mala vibra, que se lleve todas las enfermedades. Y sí, tiene algo de lógica. Ahí está entonces la número 8. Bonita canasta. Ahí de 3 puntos desde el extremo izquierdo. Conecta este tiro de 3 puntos. Se va Juquila. Responde con 2 puntos. Así que Tamix al ataque. Tamix ahí con 3 minutos 14 segundos. 3 minutos con 14 segundos. Y la diferencia es de 19-12. 19-12 el marcador. Así que aquí al parecer que es una ventaja un poquito considerable, pero esto puede cambiar todavía. Hay tiempo. La número 10. Ahí se equivoca Juquila. Trata de recuperar el esférico. Ya lo logró. Ahí la número 9. Pase ahí que interrumpe momentáneamente el equipo de Tamix. Así que le sigue perteneciendo
a ese equipo. 19-12 el marcador, 2 minutos con 32 segundos. La número 31 de Juquila, ahí ese balón simplemente pega en la parte inferior del tablero. La número 8, la 55 nuevamente ataca el aro, no, un pase presionado y finalmente pierden ese pase. Eso es lo que tienen que evitar, eso es lo que no tienen que hacer estas jugadoras y lo saben muy bien. El entrenador está ahí dando instrucciones porque estos errores pueden costar canastas. Y aquí está la número 9 que se acerca. Pase picado para su compañera, ya recuperó Tamix. Y bonito pase para la número 55. Esta jugadora habilidosa, zurdita, conecta 2 puntos más. El público ahí apoyando con todo al equipo anfitrión. Así que por ahí está el amigo Ranulfo para que culmine con este partido. El score está de 21-12 con 1 minuto con 28 segundos. Adelante, amigo Ranulfo, porque esto todavía no se define. Gracias, amigo Federico. Ahorita nos acomodamos, ya le dije, me dijo Memo, ahorita movemos la mesa porque estamos haciendo una danza acá. Bueno, señoras y señores, el marcador, ya lo dijo Federico, 12-21. 12-21 favoreciendo Tamix. Y falta 1 minuto con 4 segundos, tiempo corrido. Se me fue el dato, Federico, es la primera parte, la segunda parte. Entonces este arroz ya se coció. Este arroz ya se está cociendo. Este arroz se está cociendo, señoras y señores. Solamente es cuestión de tiempo. Viene San Juan Juquila. San Juan Juquila con la pelota. Buscando, observando el panorama. La número 12. Se va a terminar esto. A la número 9. La 9. A la 5. Lanzamiento. No hay nada. Recupera quién. San Juan Juquila de 3. No llega. Tamazulapan únicamente consumiendo el tiempo. Viene Tamazulapan al abordaje. Es la número 55. Va a encarar. Se va a meter. Ahí la frenaron 2 postes de San Juan Juquila. San Juan Juquila. Tembló hace rato, muy ligero, pero así como que nos empezamos a mover todos. Avanzamos rápidamente. La número 5 con la pelota. Esta pelota se escurre. Ya se está jugando. Se está jugando muy tranquilo. ¿Sabe usted por qué? Porque ya hay una ganadora. Y es Tamazulapan. Digno, subcampeona va a ser San Juan Juquila. Va a venir el último avance y después ya la celebración. Esto se está terminando, señoras y señores. Se termina. Viene la celebración entonces. Ya la formación. Esto ya se está terminando. ¿O no? ¿Es la primera o la segunda, Federico? Era la primera, 1000 perdones. Era la primera parte. Bueno, perdón. Aquí también se nos fue. No, marcador 12 y 20 y tantos. No alcanzo a ver el marcador. Pero va ganando Tamazulapan. Se nos fue por allí. Pensábamos que era el segundo. No. Segundo, pero está relajado. Está relajado. El público no se ha metido mucho. El público no ha participado mucho. Siguiente partido ahorita le decimos. Porque todavía hay cruzados. Apenas están sacando quién viene aquí a la cancha, la gran final. Esta es juvenil femenil. Juvenil femenil. Falta cadetes varonil. Porque ya jugó cadetes femenil entre Tlahui y Totón. Ganó Tlahui. Ganó Tlahui Toltepec, que ahorita inmediatamente la lógica nos decía, pues viene cadetes varonil. No, y nos dijeron, no, todavía no hay equipos. Todavía están jugando los cruzados. Y aquí ya se está adelantando con juvenil femenil. Ahí vamos avanzando. Ahí vamos avanzando, señoras y señores. Poco a poquito estamos en esta tarde fresca y alegre. Saludos cordiales a la gente que nos está escuchando ya cuando van a ser las 5 de la tarde. En un momento ya vamos a recibir nuestros sagrados alimentos porque ya viene la banda filarmónica. Viene la banda filarmónica municipal. Me parece que ahora sí son donadores. Ahí están las cámaras. Las cámaras. Saludos cordiales a nuestro amigo Toñito, jefe Toño. Ahora estamos trabajando con 2 jefes. Está el jefe Toño. Ahorita está el jefe Toño. También está Memo. Por parte de Ayuk TV y por parte de la radio comunitaria Jambó.
para que usted disfrute las emociones desde casita. Está llegando la banda filarmónica. Está la banda filarmónica. ¿Y qué traen? Hace rato pasó, pero iban con los danzantes. Ahora traen una copa. Traen una copa, señoras y señores. Bonita copa. En una copa. Esta es una copa, segunda versión. Memo, ¿podemos escuchar el sonido local? Ahorita, en este momento. Bueno, ahí estamos, señoras y señores. Fíjense. Ahí está escuchándose el sonido local. Todavía no, todavía no. Bueno, vamos a escribir. Es la copa segunda versión. Usted lo está viendo a través de las cámaras de Ayuk TV. Y a través de la voz, ahí vamos platicando una copa, bonita copa. Parece, ¿sabe usted? Como la alfarería que se hace aquí en Tamazulapan. Ahí con la base grande. Como un pum, para los que me entienden de Tláhuac y Toltepec. Así está, y encima trae una pelotita y el arillo. Hasta trae ya todo incluido. ¿Qué más? Es la base, es la pelota y también el arillo. Y ahí están los músicos trayendo los donadores. Es la banda de Mosquito Blanco, Tepantlal y Mije. En esta fiesta de Santa Rosa de Lima, en esta Copa Ayuk 2023, 37 años. Y así ha estado esto. Por eso es que esta Copa vive. Porque hay donadores, porque hay gente que se desprende de sus recursos económicos. Ahí está llegando la primera copa de la tarde, porque hay terreno. De la convivencia deportiva de las comunidades de la nación Mije, de los pueblos Mijes, quienes formamos parte, todos los 16 grupos étnicos de Oaxaca, de los 65 grupos étnicos que existen en todo México. Es parte de nuestra cultura practicar el básquetbol, los trajes regionales de la mujer, la gastronomía, la música, la danza, las obras artesanales. Entonces va a tomar su lugar de honor Joel López con esta copa que es segunda versión para caballetes femenil que fue elaborado por un artesano de la Tamazulapan que se llama Filadelfo Hernández Núñez. ¿Qué les digo? ¡Merece! ¡Eso aplausos público! ¡Fuerte! Gracias. En unos momentos más arribarán otras 16 copas de plata, pero que saldrán directamente de la presidencia municipal. Así que vamos a esperar esto. Vamos a ver quiénes lo van a traer. Si niños, si señoras, si hombres, ancianos. Vamos a esperar la entrada de esas 16 copas de plata de diferentes versiones. Gracias. Así es, ahí vamos a ver a un segundo partido, porque el grito lo ponía se define en este partido como la final de finales. Llevamos como 6 o 7 minutos apenas. Ahí está. Nos vamos a un segundo partido en este. La explicación de la copa. Estaba haciendo un recuento. Esa copa se va para Tláhuac, ¿verdad? Porque dice que es caliente, es femenil. Así que la copa se va para... Ya tenemos la explicación. Sí, es cierto. No se nos puede ir tanto ahí las cabras al monte. ¿Sabe usted por qué van a volver a jugar? Porque el invicto lo tenía San Juan Juquila. Por eso. Porque el invicto lo tenía San Juan Juquila rápidamente. Ahí nuestro amigo Federico. Ahí estuvo haciendo la tarea. Y ya tiene la primera nota, el primer apunte. Y dice, ¿sabes qué, Ranulfo? Van a volver a jugar porque había invicto. Y lo tenía el equipo de San Juan Juquila. Por eso se volvió a jugar. Porque decíamos, ¿cómo? ¿Qué pasó? Ahí estamos, señoras y señores, observando nuevamente. Ya llegó la copa. Ya llegó la copa.
Y ahorita ya están nuevamente las quintas. Se quedaron simplemente en la cancha. Se quedaron, no se movieron, porque hay que jugar otra vez. Había un campeón invicto, campeona en este caso. Eso se quitó y ahora sí viene la gran final, final de finales. Ahí está fíjense qué lámpara están instalando. 2 lámparas. A ver qué tal alumbran. No sabemos cómo está saliendo la señal de Ayuk TV. Esperemos que estemos ahí con todo lo necesario para el respetable, para la gente que se queda a mirar Ayuk TV. Muchas gracias por su preferencia. Si usted dice aquí nos quedamos, eso se agradece. Ya le explicamos entonces por qué se va a volver a jugar. Le repito, porque el campeón invicto lo tenía San Juan Juquila en juvenil femenil. Y aquí se perdió el campeón invicto. Entonces eso amerita otro partido. Antes eran, ¿cuántas finales? Y van a ser más, Federico. Van a ser más, según estamos viendo. Según estamos observando el panorama. Bueno, ahí está, sí es cierto. Me están dando algunos informes del temblor. ¿Dónde fue? 4.5 grados. 4.5 grados se sintió, más o menos. Por eso nada más, un movimiento, un movimiento. No fue tan fuerte. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que no haya temblores tan fuertes. Y hay casas de varios pisos que vemos acá. Aquí estamos en Tamazulapan y eso es un peligro. Se va a venir la segunda parte. Se va a venir, señoras y señores. Se va a venir este emocionante partido. Entonces, la pelota se va a poner en circulación. Ahí brinco entre dos. Están las jugadoras. Ahí está, de la misma estatura. Tamazulapan con el equipo de San Juan Juquila. Pelota en el aire. Hay contacto, hay juego. La pelota lo tiene el equipo. A ras de piso lo tiene Tamazulapan. Tamazulapan al abordaje. Avanza la número 55. 55 con la pelota buscando a la número 8. 8, ¿para quién? Para la 12. La 12 le da la vuelta. Por el centro está la 1. Lanzamiento, no hay nada. Corto el tiro. La número 8, la jugadora, una pirinola. Anda por todos lados. La número 5 a la 1. Corpulenta la jugadora. Nuevamente a la 8. Paseando la pelota de un extremo a otro extremo. La 55 se mete el lanzamiento adentro. Adentro, señoras y señores. 2-0 el marcador hasta el momento. Avanza el equipo de San Juan Juquila. Pase picado frontal para la 31. La 31 hace un lanzamiento. Y ahí también hay canasta. Están empezando bien las jugadoras. Y además hay un tiro adicional. 2-2 el marcador. Y viene la 31. A ver cuál es su desempeño. La 31 necesita la puntería. Le repito que se está repitiendo el partido porque había campeón invicto. 31 prepara metralla, apunta a fuego. No hay nada. La pelota lo tiene Tamazulapan. La número 55 al abordaje. Le va a meter en la pirinola que le digo adentro. Adentro, señoras y señores. Marcador 4-2. Avanza San Juan Juquila, va ganando Tamazulapan. Es el primer tiempo. Después de que se jugó. Hay una marcación a falta de la número 8, dice el oficial. Rápidamente. La pelota le va a corresponder al equipo de Tamazulapan, la número 8. 8 con la pelota. Esta pirinola está jugando al por mayor. La 5 también es pirinola. Se mueve por todos lados. La número 12. 12 por el centro. Filtra. Hace lanzamiento. No hay nada. Recupera contra remate. Había entrado y volvió a salir la pelota. Nuevamente ya está en poder de quién. Antes. Hay una marcación. Hay 3 oficiales en la cancha. 3 oficiales cuidando todos los detalles y todos los ángulos. Posible cometer una falta sin que ellos lo detecten. Avanzamos. La número 5. 5 con la pelota atravesando la media cancha. Viene el abordaje. La número 5 buscando. Encuentra la 5. 5 precisamente. Ahí se tarda un poquito. Pase picado frontal. Debajo del arillo le cometen una falta. Y la pelota va a seguir perteneciendo a San Juan Juquila. La número 1 cometió la falta. Un empujón, dice ahí el señor oficial. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera, señoras y señores. ¿Cómo vamos? Revisamos el marcador oficial. 4-2, 9 minutos, 20 segundos. Vamos a 12 minutos. A 12 minutos. Cuando volvemos a escuchar la banda filarmónica.
La banda filarmónica, ¿dónde estará? Ah, igual son los danzantes. Ahí están los danzantes. Empieza a caer algo fresco aquí en Tamazulapan. No veo neblina, pero bueno, es algo fresco, algo de frío. Ahorita con una chamarrita de Ayuk TV, ya nos vamos a poner en calor. Así estamos, señoras y señores. Estamos disfrutando las grandes finales. Son muchas finales, muchas finales. Aquí estaremos hasta la noche seguramente. Ahí están pidiendo la porra, el sonido local también. Muchos narradores, mucha prensa local coberturando este evento. Nos habíamos quedado en que la pelota le sigue correspondiendo al equipo de San Juan Juquila. 4-2 el marcador. Viene San Juan Juquila con la pelota. 37 de reversa. No pudo dar el ángulo. Ahora de frente. Falta que le cometen. Esta jugadora se cae a cada rato. Como que no tiene mucha estabilidad. Es la 31. Hace rato la vi caerse 2 veces. Con esta sería la tercera. Vámonos. Dice el árbitro. ¿Está usted bien? Estoy perfectamente. Dice. Ahora sí. Ya le hicieron las preguntas respectivas. Viene el primer intento. Prepara, metralla, apunta, fuego. Oh, no hay nada. Tic-tac, dijera el amigo Federico. Y no cae la canasta. Viene el segundo intento para la jugadora. La jugadora de San Juan Juquila, la número 31. Prepara, metralla, apunta. Ordena la puntería y adentro. 3-4 el marcador. 3-4 el marcador. Ahí estamos. Con 3-4. Viene el abordaje. El equipo de Tamix. Tamix buscando por dónde equivoca la asistencia. Ya no veo tan apabullante a Tamix. Hace rato estaban con todo encima. Ahorita como que las cosas ya van más parejitas. Avanza el equipo de San Juan Juquila. San Juan Juquila con la pelota. Ahí para la número 9. 9 buscando por donde a la 12. La 12 lanzamiento largo, no hay nada. Se fue la pelota, se escurrió. ¿Cuánto andamos en el reloj? Andamos con 6 minutos, 2 segundos. Es momento de escuchar la voz de nuestro compañero Federico. Adelante, Federico. Escuchamos tus apuntes y la emoción de este partido. Gracias amigo Ranulfo. Seguimos saludando a toda la gente que nos está siguiendo a través de Facebook Live de Ayuk TV o si no también en YouTube. Ahí sintonícenos. También los que están en la radio Humboldt. Aquí estamos llevando nosotros con todo gusto todas las emociones fuertes del reporte Ráfaga por excelencia, el deporte serrano. Vemos mucha gente, paisanos de Tlahuitoltepec, paisanos de las distintas comunidades circunvecinas que ya se están dando cita. Aquí empieza la preocupación de a dónde quiero y dónde puedo sentarme, porque ya no hay lugar en las gradas. Se están cerrando los espacios ahí para poder conseguir un lugarcito para disfrutar de estos encuentros. Pero mucha gente está al lado de la cancha tratando de disfrutar también desde el lugar en que pueden. Mientras tanto, este partido se está repitiendo precisamente porque ya observábamos que el equipo de Juquila perdió el invicto. Hasta el momento 4-4. 4-4 el marcador. Y estamos prácticamente en estos minutos de la primera parte. 4 minutos con 23 segundos. 4-4 el score. No hay nada para nadie. Ahí en el tablero electrónico donde la gente puede consultar. Ahí la 31. Rompe ese empate y se van a 5. Aquí observamos que Tamazulapan ya inició con un poquito de menor energía. Se están confiando, algo está pasando. ¿O será que Juquila ya niveló las acciones? Ahora vamos a ver qué hace Tamix. Un pase bonito para la número 8. No consigue nada, remata, pero ahí le bloquean ese tiro. Juquila salió con mayor dedicación, con mayor empeño, como que se sintieron más motivadas. Algo pasó allí con su entrenador, algo sucedió allí, porque se están poniendo las pilas, como se dice. Así que está el equipo de Tamix, la número 11, haciendo la jugada con la número 1. Esta jugadora de mayor estatura de
el equipo de Tamix, la número 5, habilidosa, no tienen mucha estatura, pero tienen mucha habilidad, pero ahí está la jugadora número 11 tirando, pero recupera la número 8, la 8 tira, nada. Ahí está Juquila nuevamente perdiendo el esférico. Ese balón simplemente saludando al aro y se va. Y en la número 9, ahí la defensa del equipo de Juquila ya recuperando el esférico. Pase ahí, interceptado, roba el balón, la número 55 se acerca. Qué técnica, qué movimiento. Y la pelota se disputa. Se disputa y se queda como balón retenido en favor del equipo de Tamix. La número 8, la 8 con quién, a su compañerita, la número 11, protege el esférico, pero le cometen una falta. Vamos a ver de quién es la falta. Foul de la número 9, camiseta número 9 del equipo de Juquila, esta jugadora con aproximadamente 1,68, 1,70 de estatura. Esta jugadora. Ahí la número 5, una finta. Esta jugadora habilidosa de baja estatura, pero amenazante y cada vez que agarra un balón y se va a la línea de tiros libres. La número 5 prácticamente tiene dos oportunidades. Aquí puede sumar, claro que sí. Suma un punto y se van 5-5. Se volvió a empatar este partido y no hay nada, absolutamente nada para nadie. En esta ocasión se rompe ese empate. Se van a 5-6. A 6 el equipo de Tamix. Ahí triangulando el equipo de Juquila el balón, pero lo pierden y se va a la 5. ¡Canasta! Y disfruta y celebra esta jugada, esta jugadora. Ahí hace ahí está, ya entendimos. ¿Qué marcaron los señores árbitros? Fue un foul antideportivo. Fue foul antideportivo. Así que vamos a esperar a ver qué está pasando. Sí, efectivamente, Juquila cometió una falta antideportiva con toda la canasta. Y aquí, si mete la canasta, la pelota se va para... No. Ahora todavía tienen la posesión del balón. Posesión del balón. Ahí la número 8. La número 8 de Tamazulapa. Aquí no quiere sorpresas el entrenador del equipo de Tamazulapa. Me está mandando a sus jugadoras estrellas, la número 5. Y nuevamente hay una obstrucción ahí de parte de la jugadora de Juquila. Foul de la número 9. Y la pelota sigue siendo para el equipo de Tamix. Se está cerrando este partido al tú por tú. Ahí remata la número 1 y Juquila pierde el esférico. Hay otro foul. Hay otro foul de la número 9. 9 dedos arriba del árbitro. Así que la número 9 está acumulando faltas y hay faltas acumuladas para ambos equipos. 8-5. 8-5. Ahí entonces van a tener que cambiar un poco las estrategias porque cada foul que se cometa se van directamente a la línea de tiros libres. Y nada más nos percatamos que son 4 segundos. 4 segundos de este primer tiempo para que se culmine este partido. 4 segundos. Ahí la número 5 no consiguió ninguna canasta. Segundo lanzamiento tampoco. Recupera Juquila hasta que por fin logran controlar. Este balón. Porque ya tenían algunos segundos que Tamix estaba recuperando a cada rato el esférico en su cancha de Juquila. Y estamos terminando así con este primer tiempo. El primer tiempo está ya en la historia de esta copa. Y vámonos al segundo tiempo.
aquí momentáneamente, ahí aprovechando los entrenadores para seguir dando las instrucciones necesarias, porque la diferencia es de 3 puntos nada más y nos vamos acercando. Seguramente viene enseguida, ya sea la categoría juvenil varonil, ahora sí, porque hace rato estábamos investigando por qué adelantaron el partido de Juquila contra Tamix, porque en la lista aparecía Cadetes varonil. Así que todavía no se habían sacado los finalistas, pero a estas alturas yo me imagino perfectamente que ya están los finalistas y este también va a ser un espectáculo, estos jóvenes de juvenil varonil, porque este es juvenil femenil. Así que vamos a arrancar con el segundo tiempo. Voy a avanzar con unos minutos más para que de ahí yo deje el micrófono con el amigo Ranulfo en su estilo, en su forma de narrar los encuentros. Y empezamos con el segundo tiempo. Ahí Juquila ya definieron exactamente qué van a hacer porque necesitan. Ahí está la jugada, un contacto. Claramente se ve cómo se posicionan las jugadoras en cada uno de los espacios de acuerdo a la jugada que van a implementar. Y ahí les resultó porque ahí consiguieron una falta. Ahí está la número 5. Violación ahí avanzando ilegalmente, dando unos pasos de más. Y Tamix entonces se va al ataque nuevamente. La número 5, ¿a quién? A la número 8. 8, esta jugadora muy habilidosa por la izquierda, por la derecha. Encuentra a la jugadora número 1 que está posicionada en el lado izquierdo. Ahí la 5. Ahí decide atacar el aro por el lado izquierdo y le cometen una falta. Ahí está el señor árbitro marcando que es el número 9 o la número 9 que hizo la falta. Así que, ¿quién es? Finalmente dice, ¿foul de quién? ¿Foul de quién? Ahí está entonces, ahí están corrigiendo, van a corregir a ver quién finalmente le van a cargar la falta. Ahí entonces, ahí ya prácticamente van a suspender tantito el juego y ahí es donde van a aprovechar los entrenadores para poder dar las instrucciones. También habíamos visto al regidor de educación de este municipio que vino a solicitar también para que detuvieran momentáneamente este partido, pero todo en orden. Ahí aprovechamos este espacio para seguir invitando a la gente que nos está siguiendo a través de Ayuk TV para que también compartan esta transmisión porque sabemos que mucha gente más quiere disfrutar de estos encuentros deportivos y se acerca la banda vamos a ver qué traen ahora la banda. A ver si Memo me dice si está el sonido local, el sonido ambiente. Ahí ahorita me das luz verde cuando ya sea.
Veces que dona los 74,000 pesos para que se puedan sufragar los pagos del árbitro, los árbitros que vienen a hacer su trabajo. Por lo tanto, al público en general, pedimos fuertes y poderosos aplausos para esta ciudadanía y familia. Les escuchan esos aplausos. Una cantidad considerable que aporta el ciudadano Román y Escurza para el juego de árbitros. Es así como los ciudadanos aportan y apoyan a la actividad deportiva en los diferentes, colaborando para que se desarrolle lo mejor en esta actividad deportiva. Y después del breve Inter, nos vamos nuevamente a la jugada. Vamos a la jugada. Camiseta número 5 de la línea personal, de la línea de tiros. El marcador sale 5-8. Bueno, regresamos entonces a las acciones de este encuentro. Estábamos diciendo que es el segundo tiempo ya. Este es el segundo tiempo de este segundo partido. Y hasta el momento ahí llevando la ventaja Tamix. Ahí todavía llevando, bueno, todavía incrementando este score. Van de 9 a 5. 9 a 5. La número 31. Ahí casi pierde el esférico. Así que vamos a ver quién finalmente se lleva la victoria y por consecuencia la copa. Juquila, la número 9, pase ahí para su compañera. Se están perfilando para un tiro de 3. No, decide atacar por el centro. Ese pase se queda ahí muy cortito. Ahí la número 11, solita y su alma. No puede fallar, desde luego, este tiro. Y nuevamente viene otra banda, porque esa es la tradición que tenemos aquí en la Sierra Mije, aquí en estas comunidades mijes. La banda, cada vez que se escucha la banda de música, es porque hay fiesta, es porque hay alegría, es porque hay algo que se está celebrando. Y en este momento también se está ahí aproximando esta banda y seguramente están Bueno, ya reanudamos. La banda ha atravesado la cancha y las acciones del básquetbol aquí siguen. Este lanzamiento de la número 9. La número 9 de Juquila ya se inspiró. Hace rato la veíamos un poquito apagada. La número 5 por el contrario. La 8 intenta de 3 puntos, no consigue nada. Juquila al ataque, pierde el esférico. Y Tamazulapan con esta número 5. Ahí consiguiendo 2 puntos valiosísimos para su equipo. Juquila está abajo todavía. Y ahí está nuevamente de 3 puntos. ¡Híjole!
Aquí hasta yo mismo me emocioné. Ahí la número 5 de 2 puntos, consigue la canasta. Consigue la canasta esta jugadora y se quiere llevar la copa aquí. Bueno, quiere que se quede porque no va a salir a ningún otro pueblo. Híjole, ahí está también la número 31. Aquí se están inspirando, se están motivando estas jugadoras y está el tiempo fuera. En este espacio, en este minuto, también vamos a anunciar que ya se acercó, ya se va a incorporar en unos momentos más el amigo Nibardo, que también ayer estuviera con nosotros ahí en la cancha de la Escuela Secundaria Técnica. Mientras tanto, son 8 minutos y descontando lo que queda de este segundo tiempo. Entonces, en unos momentitos más, vamos a darle la oportunidad también. Pero mientras tanto, paso el micrófono aquí con el amigo Ranulfo, porque este partido empieza a acercarse a su final. El score 15 a 8, el marcador, favoreciendo al equipo de Tamix hasta el momento. Gracias, amigo Federico. Vamos en el cruce nosotros también. Y ahorita ya, ahí le vas dando el audífono. Avanzamos entonces, señoras y señores. Ya estamos en la gran final. Marcador 8 a 15, 7 minutos y contando, tiempo corrido. Así está el marcador y regresamos a las acciones del partido. Gracias a la gente que nos está siguiendo por Ayuk TV. Muchísimas gracias. 2 posibles para la jugadora número 31. 2 posibles, prepara metralla, apunta fuego, adentro. Así como que no queriendo la cosa, pero finalmente atraviesa el arillo. Segundo intento para la número 31 del equipo de San Juan Juquila. Prepara metralla contra remate porque el tiro no cayó. La pelota sigue en poder de quien, de San Juan Juquila, luchando bastante fuerte. Ahí la número 5, la 5 va a encarar. La número jugadora de San Juan Juquila. Hasta yo me golpeé. Pensé que ya se vería la pelota a estrellar con mi frente, pero no. La pelota entonces está en poder de Tamazulapan. Tamazulapan, la número 5. 5 con la pelota, la número 11. 11 buscando, encarando. ¿Por donde la 1? La 1, robo de pelota, no se logra concretar. La 55 se acerca, señoras y señores. Lanzamiento, no hay nada. La pelota está a favor de San Juan Juquila, la número 12. De ahí la número 13 me parece de 3. Ahí el partido, ¿cómo va? Estamos ya en el segundo tiempo. 12 a 15. 3 puntos de diferencia. Esto se puede complicar para Tama. Viene al abordaje Tamazulapan, un ganchito. Adentro el ganchito. 12 a 17. 12 a 17 el marcador favoreciendo Tamix. Está levantando el público San Juan Juquila. Pierde la pelota. Va a la 5. La Pirinola. Adentro. Así que tranquilizando las acciones de repente con este triple. San Juan Juquila empezó a meterse más. A ver qué va a hacer aquí en el avance. San Juan Juquila en la número 10. Bonita colada, bonita entrada. Lástima que no entra la pelota. Ya lo tiene Tamazulapan a la número 55, la 11, lanzamiento no, prefiere con el 8, lanzamiento, ahora sí no hay nada, contra remate no llega, prefiere esperar un poco en la 55, ahora sí mide mejor la distancia, lanzamiento tampoco, y fíjese que Tama está empezando a fallar, la número 8, adelante no, destros, 3, 4 tiros y nada, avanzamos señoras y señores, viene San Juan Juquila, Mijes, la número 11, prefiere abrir con la 5 de 3. No entra. La 5 empieza a guardar la pelota. Rompimiento para quién? Para su amiga que está solita, la 11. Lanzamiento, tablerazo, 2 puntos más a favor de la causa. Viene el avance entonces de San Juan Juquila. Empiezan a remar contra corriente. Va San Juan Juquila con la pelota. Buscando por dónde, observando panorama. Encuentra la número 5 allí. ¿Para quién? Para su compañera, la 11. Nuevamente para ella, se la regresan. Pierde la pelota. Inocentemente, pero recupera la número 5 de San Juan Juquila. Lanzamiento, no hay nada. No hay puntería.
Avanza entonces el equipo de Tamazulapan. La 11 va a colar cual vil entrenamiento. Este marcador se abrió demasiado. 12-23. 12-23 en este momento. Avanzamos entonces. Esto se está terminando bien en San Juan Juquila. Bonita colada hasta la cocina. Y no hay nada. Viene el avance nuevamente del equipo de Tamazulapan, la número 5. 5 con la pelota, la número 55. 55 por un costado. Va a tirar. Son 2. No hay nada. Posibles 2 puntos, pero no cayó. Viene entonces al abordaje el equipo San Juan Juquila. San Juan Juquila con la pelota buscando, observando el panorama. ¿Para quién? Para la jugadora ahí de San Juan Juquila. Que lanzamiento no hay nada. Recupera Juquila. Lanzamiento nuevamente de 3. No hay nada. La pelota se está peleando fuerte allí. A ras de piso hay pelota detenida. Y va a ser ahí en tiempo fuera antes. Dice el entrenador Tuti, esto ya se está cociendo. Lo más probable es que este arroz ya se haya cocido 1 minuto 50 segundos. 12-23. 12-23 en estos momentos, señoras y señores. Esto ya se está terminando. Esto se está terminando. Esta es la gran final del equipo de juvenil femenil. Es juvenil femenil. A ver quién viene. Ahorita lo vemos para no adelantar juicios. Observaremos quién viene porque ahorita es el equipo de juvenil femenil. Y los que vayan terminando. Está pendiente cadetes varonil. Está pendiente. Después de cadetes varonil vendría juvenil varonil. Ya, puro poder a poder. Y en el gran platillo de la tarde-noche está San Juan Juquila contra Totontepec. Esa es la libre varonil y ese va a venir al último. Al último. ¿Qué será? ¿Qué horas serían? Bueno, avanzamos, señoras y señores. Viene el equipo de Tamazulapan. La número 1. 1 con la pelota. Busca, observa el panorama. A la 8. Pase picado. ¿Para quién? Para la 8 nuevamente va a colar. No hay nada. Pelota que tiene el equipo de San Juan Juquila. Le mete velocidad. Abriendo por un costado de 3. Posibilidad muy lejos. Este tiro no está cayendo. Ya se dieron por vencida. Esto ya se dibujó. Ya se relajó bastante porque ya el tiempo simplemente es trámite. Este arroz ya está cocido. Ha ganado Tamazulapan finalmente. Le quitó el invicto. Y aquí le está quitando la copa. La copa no sale de casa. La copa se va a quedar en juvenil femenil. Señoras y señores, felicidades a Tama. ¿Por qué gana tanto? Algo bueno está haciendo. Porque hay muchos equipos y parece que todo es fácil. Algo bueno está haciendo. Seguramente hay un plan por allí. Hay todo, una estrategia para poder ganar. Esto no es de gratis. Hay una inversión seguramente de dinero también. Todo requiere costo, todo requiere trabajo arduo. Y Tamazulapan conquista otra copa más. Aquí se gana una copa juvenil femenil. Y ahora sí viene la celebración, vienen los abrazos. La número 5, la pironalita. Están allí en el terreno de juego. La número 1, aprovechando estatura y peso. Con eso la jugadora también abona al deporte. Bien jugado, bien jugado. Poco sufrido. Tamazulapan como que quería perder control, pero dijo, vámonos con 3 puntos. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José, hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás
una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estacionamiento privado. Te esperamos en el Hotel San José, donde tu descanso es nuestra prioridad. Bueno. Buenas tardes, gente bonita que nos está escuchando a través de la radio con voz 107.9 en FM y también allí en la Ayuc TV. Estamos en vivo y en directo y a todo color. Y aquí estamos presenciando nuevamente este partido finales. Aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo. Copa Regional Mije 2023. Y aquí estamos en el centro de la población, aquí en Santa María, aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo, aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Año con año se celebra esta relámpago, el espectáculo deportivo de básquetbol. Hoy vamos a contender este partido juvenil varonil. Amatepec contra San Juan Michucovi. Ya se están preparando, señoras y señores. Este es el partido que vamos a presenciar hoy en día. Hoy es la gran final. Esta es la gran final que van a contender estos jovenazos que han tenido mucha experiencia en los diferentes escenarios, en los diferentes canchas deportivas, y hoy nos vienen a demostrar la preparación, la dedicación que nos han preparado estos muchachones. Así es que hoy estamos aquí de nuevo, señoras y señores, una vez más, los que nos están escuchando a través de la radio con voz 107.9 y también en Ayuc TV, estamos en vivo y en directo y a todo color. Así es que en estos momentos se están haciendo los calentamientos. En estos momentos estamos viendo en ambos equipos. San Juan Michucovi nos visita. San Juan Michucovi ya está en la gran final. Y hoy nos vienen a presenciar para que nosotros, la región Mije, la región Ayucoy, aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Así es que vamos a presenciar este partido de básquetbol y saludamos a la gente que nos están escuchando a través de la radio, a través de allí de la plataforma Ayuc TV, por Facebook, allí también por YouTube. Saludamos también a la gente que están radicando en diferentes estados de la República Mexicana. Y aquí estamos, señoras y señores. Ya casi estamos esperando para que nos indiquen y avancemos con este partido de básquetbol. Se va a poner al rojo vivo, señoras y señores. Esta es la gran final. Ayer estuvimos presenciando estos muchachones. La agilidad, la preparación que tienen, la experiencia de estos chamacones. Juvenil, varonil. Estamos en estos momentos, están haciendo sus calentamientos. Así es que en estos momentos, señoras y señores, es la fiesta patronal aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo.
la Copa Mije 2023. Más al rato vamos a presenciar quienes llegaron a la gran final. Este es el primero que me toca contender, que me toca estar un rato con ustedes. Y así es que hoy estamos casi finalizando. Aquí el clima, como siempre, friolenta. Hoy aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Tamazulapan está de fiesta. Tamazulapan, como siempre, se pone de maravilla, señoras y señores. Todo listo. Amatepec, como siempre, de color verde, su uniforme. De este lado, San Juan y Chicobe, color blanco con francas de color negro. Así es que ya estamos todo listos, señoras y señores. Nada más estamos esperando las indicaciones de estos árbitros que también son la máxima autoridad que van a estar en estos momentos, señoras y señores. Esta es la gran final en la rama varonil juvenil, señores y señores. Señoras y señores, San Juan Michicobi nos visita desde la parte baja. Aquí también los Amatepec, agencia de Totontepec, que también ayer jugaron gran partidazo el día de ayer en la noche, ganando. Amatepec estuvieron jugando con los de Totontepec. Así es que, y hoy vienen a demostrar, y hoy es la gran final. Así es que, señoras y señores, una vez más saludamos a la gente que nos está escuchando. Así es que en estos momentos estamos en vivo y en directo y a todo color por medio de Ayuk TV en la plataforma de YouTube y Facebook. Pero también nos pueden escuchar a través de la radio comunitaria Jumbo 107.9 en FM. Así es que ya estamos todo listo. Vienen los saludos para que esto inicie este partido de básquetbol. Esta es la gran final. San Juan Michicobi. Amatepec viene de esta manera. Vienen los saludos deportivos, los saludos como siempre. Vamos a esperar las indicaciones que nos están dando. Viene la banda filarmónica que nos hace que nos alegra como siempre en cada fiesta patronal. Ahorita creo que van a
que las damas de esa bonita región dije, lucen sus trajes amazonados amarillo de templo, pero los demás pueblos no se quedan atrás. Claro, lo que tenemos con ayuda y a lo que tenemos los demás pueblos que me falta mencionar como tenemos momentos y todos los que pertenecemos a esta bella nación de los jamás. Bueno, ya estamos de regreso, señoras y señores. Ya estamos de regreso. Bueno. Vamos a recuperar el reconocimiento de aplausos que se escuche fuerte a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora sí, nos vamos a la gran final. Nos vamos al saludo del torneo y lo dejamos en la voz de nuestro compañero que está colaborando en la grabación, Onésimo Vázquez. Adelante, compañero. Gracias, compañero Héctor. En vivo y en directo y a todo color, aquí en Tabasulapan del Espíritu Santo. La gran final. San Juan Michocovi, Amatepec en estos momentos. Vamos a ver, ya está todo listo, todo preparado. Así es que este es el partido en la rama varonil juvenil. Y viene entre estos dos brincos, entre estos dos muchachones, inicia este partido de básquetbol Amatepec. Como siempre, este jugador, ya lo conocemos, el número 0, el número del uniforme verde de Alex. Ahí combina su compañero en el número 0. Alex entra de esta manera, una finta elegante. El árbitro marca una foul, le indica al señor árbitro, son tirables. Vamos a ver este jugador Alex, número 0. Saludamos ahí a la gente de Amatepec y de esta manera se perfila y adentro. Consigue. Así es como consigue su primer punto. Amatepec va avanzando. Viene otro, inceste. Un punto más para su equipo. Avanzando San Juan Michocovi. Estos jugadores también tienen potencial. De esta manera tira San Juan Michocovi, número 12. Debajo del tablero de este jugador número 7. No hay nada. Recupera. Vamos a ver qué hace. ¿Qué hace? Hay fallas de repente allí debajo del tablero y adentro. Es la combinación, la estrategia que tienen estos muchachos. Vienen con todo. Saben las técnicas. De esta manera, Amatepec entra hasta la cocina y hay una falta. Chaparrito, pero bien picoso. Así es que son tirables. Como siempre, Alex está en la línea de tiro. Amatepec, este jugador, con esa agilidad, viene el primer tiro, no hay nada. Los tiros tienen que ser asegurados, señoras y señores. Así es que viene el segundo lanzamiento. Alex se prepara de esta manera, tira y adentro. Un punto más para su equipo. Así es como van avanzando de esta manera. San Juan Michocovi, de esta manera, de media distancia y adentro. No quieren. Así es como van avanzando Amatepec de esta manera. Vamos a ver qué hace este jugador. Vamos a ver. El árbitro marca una violación. Por lo tanto, el esférico es para San Juan Michocovi. San Juan Michocovi va avanzando el número 10. Son 3-4 altotes que están enormes. Vamos a ver el número 12 con una media vuelta tranquilamente. Tira, no hay nada. Recupera Amatepec el número 0. Alex, como siempre, el movedor de esférico. Va tranquilamente Alex. Alex busca. Vamos a ver qué hace este jugador chiquilín, pero bien picoso. Vamos a ver. Allá el número 14. 14 están girando.
El esférico tira desde lejos, número 14, no llega el esférico, recupera Alex debajo del tablero, tampoco no hay nada. Así es como van avanzando San Juan Michukovi. Vamos a ver el número 10, San Juan Michukovi, va tranquilamente. De 3, este número 13 quiere tirar. Hay una falta que lo indican. Hay una falta que marca el señor árbitro. Vamos a ver. Para esto hay un tiempo fuera que pide Amatepec. Y este es el partido, señoras y señores, que estamos presenciando. San Juan Michukovi tiene lo suyo, las técnicas, las estrategias, las combinaciones. Así es que los 4 altotes que están enormes, que tienen la capacidad de estar siempre haciendo las técnicas. Mientras tanto, aquí Amatepec son un poquito más bajos, pero con la agilidad, la velocidad que tienen de estos muchachones. Y así es como estamos presenciando este partido de básquetbol varonil juvenil. Hoy en este día, hoy en esta tarde, hoy se culmina, hoy finalizamos, hoy aquí en Tamazulapan. Así es como estamos disfrutando. Mucha gente en estos momentos, mucha gente se está congregando. Y este es el partido que estamos presenciando y avanzamos. Después de descanso, después de la conferencia, Amatepec, el número 0, Alex, como siempre, el movedor del pelota. Ahí nuevamente al número 1, 15, Amatepec quiere más canastas. Vamos a ver, pero pierde el esférico. Se pierde el esférico, nuevamente recupera Amatepec, el número 14, viene tranquilamente. Vamos a ver qué hace. Este jugador quiere ir, entra hasta la cocina y casi pierde el esférico de media distancia, tira, no hay nada. Recupera San Juan Michukovi, ya ve a su compañero, un rompimiento largo. Pero la pelota sale fuera de la cancha. El esférico es saque de fondo para San Juan Michukovi, saque de fondo, avanzando con de esta manera, una finta, una técnica y adelante y adentro. 2 puntos más para San Juan Michukovi. Vamos a ver, Amatepec tiene que hacer algo. Vamos a ver, de 3 tira este jugador número 14, no hay nada. Avanzando San Juan Michukovi, el número 10, el número 13, casi le quitan el esférico. Hay una falta que indica el señor árbitro. Hay una falta que comete este jugador de Amatepec, por lo tanto el esférico es para el equipo de San Juan Michukovi, Tec-Am. Viene el número 10, quiere tirar, vamos a ver qué hace. El número 12, vamos, esta es la técnica que hace la jugada, con una finta bonita y no hay nada. Avanzando rápidamente Amatepec, vamos a ver Amatepec y pierde el esférico. Pierde el esférico de esta manera. La pelota es para el equipo de Amatepec. Amatepec urge. Les urge las canastas, avanzando de esta manera. 14, ya combina su compañero Alex de 3 y adentro. Ya decía yo, este jovenazo Alex, desde 3 puntos. Y es efectivo. Avanza San Juan Michukovi, vamos a ver qué hace este jugador. El número 10 se prepara al número. Hay una marcación que indica el señor árbitro. Vamos a ver qué indica el señor árbitro. Foul número 14. El esférico es para el equipo de San Juan Michukovi. Saque lateral. El número 10 de San Juan quiere ir. Casi le quitan el esférico. Así de esta manera. 13 entra. ¿Hasta dónde? Hasta la cocina. Debajo del tablero no hay nada. Recupera una vez más. 13 con una media vuelta. Tira. Tampoco no hay nada. No hay nada. Así es que de esta manera y hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. Eso se está poniendo al rojo vivo, señoras y señores. Tienen 2 tiros. Son tiral. Viene el primer tiro, el número 7 de San Juan Michukovi. No hay nada. No debe de haber fallas, señoras y señores. Aguas por allí, viene el segundo lanzamiento, el número 7 y adentro la bola. 1 punto más para su equipo. Y así avanza Amatepec.
Amatepec va tranquilamente. Alex, número 0, busca con quién, con el número 14, tira de 3, no hay nada. Recupera San Juan Michicove, va rápidamente. Vamos a ver qué hace, entra hasta la cocina, no hay nada. Recupera nuevamente Amatepec va de esta manera. Alex, como siempre, tienen que buscar canastas, saben que están perdiendo. Avanza de esta manera, ¿con quién? Se ponen de acuerdo ahí el número 0 de nuevo. Alex entra hasta la cocina con esta finta, no hay nada. Nuevamente San Juan Uchucovi ya tiene el esférico. Avanza tranquilamente el número 10. San Juan tiene que buscar. Están avanzando, saben que van ganando, van rotando la bola. Así es que de esta manera, ahí el número 12, debajo del tablero hay un bloqueo. Y para esto el esférico es para el equipo de Amatepec. Viene tranquilamente. Este jugador, el número 1, busca con quién, con Alex. Con Alex, va tranquilamente. Tranquilamente, tira de media distancia y no hay nada. No hay nada, señoras y señores. Nuevamente San Juan Michicove del otro lado. El número 7 entra y hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. Así es que de esta manera estamos presenciando este partido de básquetbol en la rama juvenil varonil. Así es como estamos avanzando. El score. El score es 7-6. 7-6, me parece que van ganando por un punto San Juan Michicove. Pero ahorita ya nos dan las indicaciones correctas. 7-6. 7-6. Técnicamente, como dice Ranulfo, este puntaje no es nada. Así es que mucho tiempo. Hay mucho tiempo por jugar. San Juan Michicove va por un punto. El número 7 está a la línea. Viene el primer tiro. Número 7 se prepara de esta manera. Ya dentro la bola. Viene el segundo lanzamiento. Viene el segundo lanzamiento. Vamos a presenciar. Se prepara, tira y adentro. 9-6 me parece. 2. Así es como van avanzando. Amatepec nuevamente. Número 14 quiere ir, busca con quién. Ya vio a su compañero. Alex de 3 tira y no hay nada. Nuevamente recupera ahí Amatepec. Hay una falta que indica el señor árbitro. Hay una falta que le cometen a este jugador, el número 15. 15. El esférico es para el equipo de Amatepec. Saque de fondo, indica el señor árbitro. Vamos a ver. Este es el partido de hoy. Este es el partido que se está calentando. Así es que el esférico es para el equipo de San Juan Michicove. Rápidamente, número 10, busca con quién. Ahí con el compañero, número 13, tira desde lejos, no hay nada. Nuevamente, Amatepec casi. Y así como tira y tiempo, señor árbitro. Vaya, vaya. Este es lo bonito de este partido de básquetbol. Van ganando San Juan Michicove, así como termina el primer tiempo. Y este es el partido. Amatepec tiene más. Tiene el segundo tiempo. Viene el segundo tiempo. Y tienen que aprovechar. Son 2-3 puntos que están perdiendo, pero todo puede suceder. Así es que de esta manera estamos presenciando, señoras y señores. Este es el partido. San Juan Michicove contra Amatepec. San Juan Michicove viene con todo. San Juan Michicove. Se ve que hay preparación. Así es que de esta manera estamos avanzando. Vamos a escuchar aquí a nuestro compañero Federico, que ya viene con todo. Así es que aquí mi compañero, adelante, Lico. Sale, muchas gracias, amigo Nibardo. Ya te echaste el primer tiempo de este partido espectacular. Vamos a seguir con la narración de este bonito encuentro. Esta es la final de Cadetes Juvenil. Estos dos equipos
que dejaran en el camino al equipo de Alotepec y al poderosísimo equipo de Totontepec. Anoche, uno de los últimos partidos en la cancha de la escuela secundaria, observábamos cómo Amatepec dejó en el camino al equipo de Totontepec. Aquí están midiendo fuerzas. Ahí está la canasta contra el equipo de San Juan Guichicobi. Mije baja contra Mije alta. Aquí el color verde que seguramente es en alusión a la zona donde vienen ellos. Mucha naturaleza, mucha vegetación. Así que están aquí con el color verde como uniforme. En cambio, el color claro del equipo de Guichicobi, San Juan Guichicobi, está la canasta de este grandotote número 3, ahí prácticamente surcando los 1.85 de estatura. Aquí está entonces, ayer nos regalaron un partido espectacular que se definió hasta el último segundo contra el equipo de Totontepec. Estos muchachones, ahí vean al número 0, el número 0, con qué habilidad, con qué agilidad tira. El número 14, Aldo, ahí de media distancia. Ahí Amatepec nuevamente. Esto es lo que yo les decía. Pelean la pelota a todo lo que da. Y ahí está el equipo de Amatepec fallando ese tiro largo. Y el marcador sigue 7-11. 7-11. San Juan Guichicobi llevando la ventaja. El número 10 ahí acercándose contra el 0. Pase para quién. Comprometido ese pase. Ahí el número 0. Alex se va por la izquierda. ¡Qué jugada nos ha regalado este chamaco! Anoche lo decíamos. Este es el equipo que está dando la sorpresa. Equipo de Amatepec. Y el número 0. El número 0 es el que llevó a la gran final a su equipo. Aquí falla este lanzamiento desde la línea de tiros libres. Y así está transcurriendo este bonito encuentro. Ahí el número 10. El número 10. Ahí la jugada con el número 12. Jugada de poste, jugada practicada. Y jugada que se aplicó correctamente, consiguiendo 2 puntos. Ahí 10-13. 10-13 el score. Todavía la ventaja para el equipo de San Juan Guichicobi. Vamos a ver para dónde se va la copa de la categoría juvenil, rama varonil. Aquí se queda en la Mije alta o se va a la Mije baja. Ahí disputando el esférico. Balón que se baja, balón que se atrapa. Así que ahí la regla de la alternancia favorece al equipo de Amatepec, los verdes. Ahí el número 14 se posiciona de 3 puntos. ¡Y canasta! Ahí este chamaco, el número 14, ahí colaborando con un tiro espectacular de 3 puntos. San Juan Guichicobi quiere hacer lo suyo. Pase, otra vez la misma jugada en el poste bajo. Ahí está aprovechando la corpulencia del número 12. Y ahí bien practicada esta jugada. Se observa, hay jugada de poste. Y en cambio, Amatepec juega un poquito más flotado. Ellos están de media distancia a larga distancia porque no tienen mucha corpulencia. Ahí hasta el árbitro tuvo que aplicar toda la habilidad para esquivar ese balón y ese jugador que iba directamente para arrollarlo. A eso es lo que pasa porque estos jóvenes son veloces como gacelas, son veloces como leopardos. Ayer ahí veíamos a estos jugadores que daban todo porque querían estar aquí en la fiesta grande. San Juan Guichicobi, aquí llegando a la final contra el equipo de Amatepec. Si vemos un poquito la cuestión de la estatura, Amatepec son estos chamacos que no alcanzan más allá del 1.65, 1.68 de estatura. Y en cambio San Juan Guichicobi tiene jugadores altos, arriba de 1.70,
1.75. Ahí están las estaturas de estos jóvenes de 17, 18 años. Ahí está Amatepec, estos jugadores que platicáramos con ellos un ratito anoche después de su partido contra Totontepec. Nos decían que ellos mismos entrenan, no tienen un entrenador como tal, pero aquí están demostrando mucho talento. Ahí San Juan Guichicobi por la izquierda, ahí de reversa, mami. De reversa conecta esta canasta, el número 7, ahí el número 7 luciéndose, y el número 0 no se queda atrás, y el apreciable público le regala unos aplausos a este chamaco número 0. Ahí decíamos que no lo pierdan de vista, ténganlo bien fichado, porque este chamaco va a tener mucho, o nos va a dar mucho de qué hablar en las categorías superiores, las categorías que siguen. Alex ahí en su espalda, número 0, a su hermano, al parecer el número 5, y nuevamente él haciendo la rotación de pelota del lado izquierdo. Pase, que ya adivinó el número 10 de San Juan Guichicobi, y nada. Ahí se vence la pierna de este número 10, por lo tanto, ahí el 0, y falta del equipo San Juan Guichicobi a través de este número 3. 5 minutos y descontando. Todavía San Juan Guichicobi llevando la ventaja por 2 puntos, 17-15. 17-15. Se va preparando mi amigo y ahí compañero Ranulfo, porque le voy a dejar los últimos 3 minutos para que él grite quién es el campeón, quién es el que se lleva la copa en esta categoría. Vamos a ver, no está nada decidido. Ahí los chamacones verdes todavía, verdes en color, pero nada verde en cuanto a su rendimiento en la cancha. El número 1, el número 0, ¡ay! Le tapan ese tiro. Ya le tomaron la medida a este chamaco, por eso es que se acerca un grandotote ahí de San Juan Guichicobi. Ahí estrategias, inteligencia, todo aplicando el equipo de San Juan Guichicobi de 3 puntos. El número 3, grandotote de casi 1.80 ahí rematando y consigue 2 puntos todavía a favor de su equipo. Ahí seguramente se va a ir. Ahí vamos a ver la actualización del marcador, 17-15. 17-15. Aquí estamos observando. Es el 17-15. No, ya. Ahí está, ahora sí, 19-15, porque había conseguido una canasta más. Así que vamos a hacer el cambio de micrófono y los dejo con nuestro amigo Ranulfo. Muchas gracias, Federico, muchas gracias. Aquí es un cablerío marca Acme. Avanzamos, señoras y señores, saludos cordiales a la gente allá en el Istmo Oaxaqueño, ahí nos están viendo la gente de San Juan Guichicobi, la parte baja de los Mijes. Un día dijimos San Juan Guichicobi, que nos regañan y aprendimos. Es San Juan Guichicobi. Así está. Avanzamos bien el abordaje del equipo de Amatepec. Primera vez que llegan a la gran final, nos decían hace un rato. Esto va a ser histórico para Amatepec. Usted nos está viendo a través de Ayuk TV y a través de la radio comunitaria Humboldt del 107.9 de frecuencia modulada. Aquí estamos coberturando el evento. Tamazulapán avanza San Juan Guichicobi. La pelota con el grandotote, el número 7. ¿Para qué me complico la vida? Simplemente mejor. Ahí con el tablero. Viene el 0. El 0, Alex con la pelota. Alex observando. Alex frena. Observa. Le mete velocidad la media vuelta. Uf, y recontra uf. El tiempo se nos está agotando. 15-21. Le dicen a Alex, tienes que soltar porque si no te engolosinas. Viene el avance del número 0, precisamente el 0. El 0 se quiere meter. Aguas, Alex, son 5 en total en la cancha. Se está engolosinando. Hay 4 más, igual y por ahí alguien desmarcado y en mejor posición de tiro. 1 minuto 11 segundos. 1 minuto con 11 segundos es lo que falta. Se va a la pintura. El jugador Alex adentro. ¿Cuánto va? Va ahorita 16-21 el marcador. Viene el segundo intento para el número 0. Prepara metralla, apunta fuego. Adentro. 17-21. Un triple y esto se calienta bonito.
tal cual, mal para las tortillas. Pero bueno, va a depender de Tegam, San Juan Guichicovi. El número 12 pierde la pelota. Perdió la pelota, lo tiene el número 14. 14 ahí para su compañero. El número 0 la recupera rápidamente. San Juan Guichicovi va a tener que colar. La frenan. Tiene que ser violenta porque si no el número 0 se le iba. Se le iba el número 0. ¿Sabe usted qué creo? Que me parece que se lo va a llevar San Juan Guichicovi. Se ve fuerte y poderoso en la cancha. Va el número 12, está en la pintura, en la línea de tiros libres, prepara metralla, punta fuego. Los nervios están a flor de piel. Va el segundo intento para el número 12. Ahí está el 12, prepara, observa. No hay nada. Contrarremate del número 7, tampoco. Tercer intento y antes, ya hay una marcación. Aguas. Aguas, un triple nos haría mucho daño. 36 segundos. 17-21 con un triple estaría en 20-21. Y es lo que van a buscar. No le veo más tiempo. Antes. ¿Qué cree usted? Hay bandera levantada. Eso significa que cualquier falta que cometa ahí San Juan Guichicovi son tirables. Malas noticias para la parte baja de los Mijes. Malas noticias porque el número 0 es bien certero. Prepara metralla, observa el panorama. Los nervios. Los nervios están haciendo su juego. No entra la canasta. Viene el segundo intento para el jugador número 0 de el equipo de Amatepec. Adentro. Tiempo fuera, señoras y señores. 18-21. 18-21. Ahora sí, con un triple se empata esto. 19-20-21, tengo que contar mis deditos porque si no la aritmética básica me falla. 3 puntos de diferencia. 3 puntos de diferencia. Eso lo sabe el equipo de Amatepec. Nada está perdido. De repente falló como 2 tiros el equipo de San Juan Guichicovi. Con eso la gente empieza a emocionarse. Está la expectativa nada más. Está la expectativa. Ambos equipos juegan bonito. Muchísima velocidad de la juvenil varonil. Juvenil varonil, señoras y señores. La pelota, la buena noticia que la pelota va para San Juan Guichicovi. San Juan Guichicovi con la pelota. En estos momentos, saque lateral. Posesión de pelota para San Juan Guichicovi. Tiempo cronometrado. Viene entonces el abordaje. Falta que cometen. Hay que parar ese tiempo. Hay que apostar en la falta que comete el equipo y todavía no son acumulables, por eso dicen no hay problema con los faules. Viene nuevamente San Juan Guichicovi, tienen que robar, falta. Obviamente son faules obligados, estratégicos. Así debe de ser porque si no el tiempo avanza. 33 segundos, están intentando un robo de pelota, es lo que están intentando. ¿Qué va a hacer? Falta. Ahí casi le arranca la cabeza. Eso sí lo vi claramente, casi le arranca la cabeza, pero nada. Ahí estamos, señoras y señores. Ya son acumulativos ambos equipos. Ahora sí ya no van a cometer faltas porque ahora sí ya lograron forzar. Antes falta. Acumulativos son tirables. Bandera levantada son tirables para el equipo. Es el equipo de San Juan Guichicovi. Préstame tus audífonos, maestro. Ahí estamos, lanzamiento. Adentro. Adentro, señoras y señores. Un punto. Viene el segundo intento. No hay nada. Esto no tenía que fallar, pero están comiendo el tiempo. Se lo va a llevar, se lo va a llevar, se lo va a llevar. ¿Cuánto falta? 26 segundos. Uf y recontra uf. Todas las faltas serán tirables. Todos los faules serán tirables. 2 posibles. Ahí está Juvenil Varonil, prepara metralla el equipo adentro. Esto es oro molido para ellos. Se estaba acercando peligrosamente el equipo de Amatepec, prepara metralla adentro el 12. Controlando el nerviosismo a flor de piel, entonces avanza Amatepec. No hay más que un triple, no hay más que un triple y no lo... Ese 0 se está dejando morir solo. Ese 0 le hace falta trabajo de equipo. Así no se gana.
Está muy bien, buen jugador, pero hay 4 más al lado corriendo a la misma velocidad. A Matepec no le estoy viendo esa diversificación. Hay falta. Se va a la pintura, prepara metralla, primer intento, adentro. Adentro, señoras y señores. 19-24. Viene el segundo intento. Adentro, 10 segundos de juego. 10 segundos de juego. Ahí está el 0. El 0 presiona, hace falta. 8 segundos. Y nos vamos nuevamente a los tirables. Y así va a estar. Así va a estar hasta que se consuma el tiempo. Hay 8 segundos. 8 segundos, señoras y señores. Primer intento del 12, adentro. El 12 es bastante certero. Eso es bueno para el equipo de San Juan Guichicovi. Segundo intento, falla. Ya lo tiene a Matepec. Estos jugadores de verde. Nuevamente le dan al 15. No le dieron al chino. De reversa. No hay nada. Se acabó esto, señoras y señores. Ha ganado el equipo de San Juan Guichicovi. Muchas felicidades. Del otro lado con Amatepec no se pudo. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que hacer más trabajo de equipo. Eso hay que mejorar. Hay que decirle ahí al entrenador más trabajo de equipo. Ahí el equipo de San Juan Guichicovi. Más corpulentos, eso sí. Juegan bien. Muchísima velocidad. Cuando estén en la libre van a estar imparables estos jugadores. Así que vaya el saludo cordial a toda la gente que nos está escuchando en la parte baja y viendo en la parte baja de los Mijes. Ahí nuestros calurosos saludos a San Juan Guichicovi. En este día cuando la copa se va hasta la parte baja de los Mijes en juvenil varonil. Estuvo cerca Matepec. Finalmente no se pudo. Ya está celebrando San Juan Guichicovi. Vámonos. Ahora sí, no va a haber una foto de recuerdo. Fotos de recuerdo seguramente para estas dos quintas. Han jugado bonito. Jugaron bonito. Me parece que ya está Cadetes varonil. Cadetes varonil, que faltaba era el partido pendiente. ¿Quién está? Es el equipo. ¿Estos quiénes son? ¿Son de Santa Cruz? ¿Son de dónde? ¿Cuál habían anunciado? Aquí está el equipo. Estamos observando ya el siguiente, mientras está la foto de recuerdo. Está en la foto del recuerdo. Ahí el equipo de San Juan Guichicovi. Felices, orgullosos. Ahora sí que se tomen la foto, todas las fotos, habidas y por haber. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estacionamiento privado. Te esperamos en el Hotel San José, donde tu descanso es nuestra prioridad. También a la gente, agradecemos la gente ahí que están patrocinando. Todo esto genera un gasto, obviamente, y eso lo sabe nuestro amigo Memo, el empresario Memo, con esta empresa que se llama Ayuk TV. Ahí vamos acompañándonos. Memo de Tlahuitoltepec, nosotros de Tlahuitoltepec, y se bautiza Ayuk TV.
Y obviamente a través de esta frecuencia, de esta señal estamos hallando. Viene el saludo deportivo entonces, señoras y señores. Es el saludo deportivo entre el equipo de Tamix contra el equipo de Santa Margarita Huitepec. Agencia de Quetzaltepec. Pasaron que Cambotlán, Quetzaltepec, San Isidro, Guayapan. ¿Dónde más? Municipios que atravesaron. Eso no lo sabía. Ahorita lo escuché en el sonido local. En lo que estaban los comerciales, me puse atención. Son los que se me quedaron en la cabeza. Los que saben, pues obviamente dirán, faltan muchos municipios. Ahí está, les doy la razón. En breve comenzaremos, señoras y señores. Esta es la gran final. Este es Cadetes Varonil. Es el que faltaba, porque estaban todavía definiendo quién llegaba a la gran final y ya están. Este es el que faltaba, así que ya están. Ya están, señoras y señores. En breve estaremos comenzando con estos bonitos partidos. Es otra gran final, ya está el grito de batalla de Tamix. De este lado está Santa Margarita Huitepec. El grito de guerra muy suave, porque no lo escuché, de Santa María Huitepec. Ahí están, señoras y señores. Este es Cadetes Varonil. Partido que nos habíamos brincado, porque ya inclusive ya se jugó Juvenil Varonil. Cadetes Varonil. Pelota en el aire. Lo tiene Tamix. Tamazulapa con la pelota. Es el número 24. 24. Observando el panorama. Ahí, alegremente el número 9. Pase picado. Otro equipo de Tamix a la final. Otro equipo de Tamix a la final. Pues, ¿dónde está el plan? ¿Qué hicieron? Avanza Santa Margarita Huitepec. Va a colar. Ahí le dan un tapón, un bloqueo. Viene Tamazulapan. Empieza a calentarse la olla. Porque esto hay que disfrutarlo. Y esto se disfruta caliente. Número 24. 24. Por el costado, lanzamiento de 3. ¡Adentro! 3 puntos a favor de la causa del equipo de Tamix. Avanza Santa Margarita Huitepec. Julián con la pelota. Buscando, observando el panorama. El 11. El 11 se va a meter antes. Una violación. Una violación. Ahí que comete el jugador número 11. Caminando. La pelota entonces corresponde al equipo de Tamazulapan. Son 12 minutos. Son 12 minutos. Y tiempo corrido ahorita. Viene el jugador número 24. 24 pierde la pelota. Lo tiene Santa María Huitepec. Apresura el paso número 11. Va a colar lanzamiento. No entra la pelota. Hay una falta y tiene dos posibles el jugador de Santa Margarita Huitepec. Dos posibles. Ahí está, observamos a Julián, que está en la pintura. Observa el panorama. Julián, dos posibles. Está en la línea. Prepara el primer cortometraje. ¡Adentro! 5 metros con 80 centímetros, dice nuestro árbitro oficial, hoy narrador. Segundo intento. Lanzamiento fallido. Ya lo recupera el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota, es el número 21. 21 observando el panorama. 21 por dónde? 24, perdón. Es el 24. Tamix al abordaje. Lanzamiento de 3. 3 puntos más a favor de la causa del equipo de Tamix. Así que avanzando. Santa María Huitepec es la primera parte. Viene de 3 igual. Intento, no hay nada. Contrarremate, no hay nada. La pelota en el aire. Adentro. Tercer intento y 2 puntos a favor de la causa por el bien del deporte y el espectáculo. Esto es bueno. Viene el equipo de Tamix, el abordaje, el número 24. 24 observando el panorama. Bota alegremente. ¿Para quién le mete más velocidad? Es el número 24. Buscando por donde el 21. El 21, el 24. El 24 de 3. No hay nada. El rebote lo tiene el número 24, pero de Santa Margarita Huitepec. De Huitepec, número 5. 5 para quién? Para el otro 5. ¿Hay 2 5 o qué? El 7. Yo veo 2 5. Hay un 5. ¿Y dónde vi el otro 5? No, creo que me equivoqué. No hay 2 5. Así es. Avanzamos, señoras y señores. Observamos el número 24. Este es Tamix al abordaje. Tamix paseando la pelota de extremo a extremo. ¿Por dónde? Abre por el centro el número 9. Este reparte por el otro costado. Ya le dieron la vuelta. El número 14. Lanzamiento, no hay nada. La pelota está en poder de Santa Margarita Huitepec. Es el número 6 quien tiene el avance por la media cancha. Para Braya Fabián, número 5, se levanta. Bonita canasta, no hay nada. Hubo bonito lanzamiento, pero no entra la canasta. Avanza el equipo de Tamix. Le mete velocidad el número 9. Antes.
En su avance hay una marcación. Así que le dicen que el número 11 le cometió la falta. Y van a haber dos posibles para el número 9 de Tamix. Marcador hasta ahorita 3-6. 3-6 el marcador. Se rompe la primera parte, la primera barrera de la adrenalina. Los primeros momentos, cual toro de lidia, todo mundo al por mayor. Ahora sí que después de aquí ya vienen los partidos mejor pensados, más meditados. Ya se sacudió la adrenalina de los primeros minutos. 7 minutos 50 segundos. Es la primera parte. Es la gran final de cadetes varonil. Y de allí viene sub-21. Me parece que es Santa Cruz contra Ayacochi. Santa Cruz me parece que es Santa Cruz, Tlahuitoltepec contra Ayacochi. Va a venir sub-21 para que usted no le pierda la pista. Le comento también que la libre femenil está Tlahuitoltepec. No sé si es contra Totontepec, me parece que sí. Avanzamos. Nos habíamos quedado que el número 9 está en la pintura y es Tamix. Tamix con la pelota. Está lanzamiento de Tamix adentro. 7-3 el marcador. 7-3 en este momento. Va el segundo intento para Tamix. Prepara metralla adentro. 8-3 el marcador. Va avanzando Tamix con la ventaja. Observamos a Santa Margarita Huitepec. Ahí por donde. Para el número 5. 5 paseando la pelota. Esta se le fue. Se le fue. Un mal pase. No hubo coordinación. No calculó la distancia y la pelota se fue. Avanza entonces el equipo de Tamix. Tamix el abordaje es el número 9. 9 para el número 7. 7 buscando al 9. Nuevamente el 24. El 24 viendo. Por un costado está abriendo. ¿Para quién? Para nadie. La pelota se escurre. Y va a ser para Santa Margarita Huitepec. Santa Margarita Huitepec va a tener posesión de pelota en breves momentos. 8-3 el marcador parcial. Estamos en la primera parte. Viene el número 5. Pide receptor. Es el número 6. El 6 se levanta. Lanzamiento. No hay nada. La pelota sigue en disputa. Y esta pelota va a seguir perteneciendo al equipo de Santa Margarita Huitepec. Es el 11. El 11, señoras y señores, por la línea de fondo. El 11 buscando. Ahí. Lanzamiento, no hay nada. La pelota le corresponde ahora a Tamazulapan, que se le escurre. Inmediatamente recupera posesión de pelota el equipo de Santa Margarita Huitepec. Al número 5, el 5, buscando, paseando, encuentra al 11 en corto. Al 5 una vez más, ¿qué hace el 5? Ahí combina para el número 11. No se pudo dar la media vuelta, lo único que hizo fue violación. Caminando con la pelota. Entonces vamos al abordaje con el equipo de Tamazulapan. 4 minutos 22 segundos. Adelante, amigo Nibardo, todo tuyo, todo tuyo. Vámonos, adelante. Gracias, Ranulfo, gracias. Aquí estamos de nuevo, señoras y señores. En vivo y en directo y a todo color. Aquí Ayuk TV, estamos por Ayuk TV. También nos pueden escuchar allí en la radio 107, la radio comunitaria Jombo. En estos momentos estamos presenciando en esta categoría cadetes Tamix contra Santa Margarita Huitepec, para ser más exacto. Así es que de esta manera hay un bloqueo. Hay un bloqueo que le hacen a este jugador de Tamazulapan. Son tirables, indica el señor árbitro. Indica el señor árbitro. Así es que vamos a... Santo Domingo de Dulcemet haciendo la entrada a la banda Filarmónica Municipal de Santo Domingo de Dulcemet. Señoras y señores, arriba uno más de las familias que aportan para llevar a cabo esta Copa de Entrenamiento a la
representación de este joven que está en Estados Unidos de Norteamérica y en su país. Y de las gradas, este paisano trabaja en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está el recorrido tradicional, los que aportan en los eventos culturales, festivales o deportivos, el recorrido tradicional, como son capitanes, dobladores, patrocinadores o alguna otra comisión. Ahí es un concepto y su señora Isabel, que viene en representación de su hijo y de su novia. Así que más les puedo pedir que demos a los aplausos en reconocimiento a las gradas y en honor. Vengan los aplausos por las gradas y por el hermano. Gracias. Y seguimos en este encuentro, las cifras de Tamazulapa, el Espíritu Santo versus Santa Margarita Ultrapeño, 7 de Nintendo, consiguen un punto para su equipo. Adelante, ya estamos de regreso, señoras y señores. Este partido, la rama en cadete su varonil en estos momentos. Vamos a ver presenciar Santa Margarita Huitepec, que está presente. Y de esta manera vemos con Tamazulapam del Espíritu Santo. El esférico es para el equipo de Santa Margarita. Vamos a ver el saque de fondo que indica el señor árbitro. Este es el partido que se está poniendo. Se está calentando poco a poquito. Este es el partido. Vamos a ver qué hace estos jugadores. En estos momentos el esférico es para el equipo de Santa Margarita. Allí nuevamente número 11 de media distancia. Tira, no hay nada. Recupera nuevamente número 11. Tampoco allí recupera Tamazulapam. Tamazulapam rápidamente el número 9. 9 quiere ir, busca, entra hasta la cocina y adentro. Adentro la bola. 12-3 en estos momentos. 12-3. Tamazulapam está avanzando. Tamazulapam va de esta manera. Santa Margarita tiene que hacer algo. Busca canasta de esta manera. Entra de media distancia, tira y adentro la bola. Así es como estamos presenciando este partido. Número 24 de Tamazulapam va avanzando. Vamos a ver qué hace el número 14. 14. Allí hay una mala combinación. Así es que de esta manera va avanzando rápidamente Santa Margarita. Dice, vamos con todo, muchachos. Nuevamente hay un pierde del esférico. El número 14 Tamazulapam. Ya había su compañero. ¿Quién? Allí busca con quién. Allá el número 9 Tamix. Número 24 quiere ir. Busca de esta manera una combinación con las técnicas. Viene de esta manera. Excelente trabajo, número 24 de 3, tira y no hay nada.
Recupera Santa Margarita. Julián entra hasta la cocina de esta manera y adentro la bola. Así es como van avanzando. Así como van teniendo el puntaje. 12-7. De esta manera se están acercando. Se están acercando. Número 14, Tamix. Entra de esta manera. Es una... A ver, vamos a ver qué marca este. Es una violación, me parece, que marca este árbitro. Avanzando con este partido. Santa Margarita viene con todo. Saben que van perdiendo. Necesitan más. Es otra violación que comete este jugador. Por lo tanto, el esférico es para el equipo de Tamix. El equipo de Tamix va rápidamente. Quieren aprovechar el tiempo y tira de esta manera. Y... tiempo. Y así es como termina la primera mitad de este partido. Así es que como estamos viendo, presenciando en esta tarde aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Aquí estamos en vivo y en directo. La gente que nos está escuchando a través de la radio Jambo 107.9 en FM. Nuestros paisanos que están radicando. También saludos. Y así es que estamos presenciando, transmitiendo y en vivo y en directo y a todo color. Por Ayuk TV nos puede encontrar por medio de YouTube. Y también estamos en Facebook. Así es que, señoras y señores, avanzamos. Viene el segundo tiempo de este partido. El score en estos momentos, 12-7. Técnicamente no es nada, dice mi amigo Ranulfo. Así es que de esta manera avanzamos. Santa Margarita, el número 6, tira, entra, hay una, casi pierde el esférico y adentro la bola. Y así es como remata este jugador de Santa Margarita. También viene con todo. Vamos a ver Tamazulapam del Espíritu, casi pierde el esférico. Va Santa Margarita, solito, entra ahí y le quitan el esférico nuevamente. Santa Margarita viene con todo. Vamos a ver qué hace. Hay un tapón. Y de esta manera Tamazulapam va avanzando rápidamente. El número 24 busca con quién, con el número 14. Allí ya vio a su compañero. Allí van girando el esférico. Número 24 busca, intenta, quiere tirar de 3 y adentro la bola. Vaya, qué bonito es lo bonito, Lico. Este es el partido, se está poniendo el rojo vivo. Así es que de esta manera Santa Margarita tiene que buscar. De esta manera responde y adentro la bola. 3 puntos para su equipo. Así es como responde Santa Margarita. Yo puedo. Así es que de esta manera Tamazulapam busca ahí de nuevo, número 24, tira desde lejos, no hay nada, recupera Santa Margarita y van avanzando poco a poquito. Este es el segundo tiempo, hay mucho tiempo, vamos a ver qué dice este equipo. Va y pierde el esférico, hay una mala combinación, así es que la pelota sale fuera de la cancha. Avanzando, Tamix va tranquilamente, viene tranquilamente el número 9, busca. Tiene que avanzar rápidamente porque saben que se está acercando. Santa Margarita también viene con todo. Así es que Tamix, número 14, esa es la gran final. Ahí el número 9 busca con quién. De esta manera en la pinta y una marcación que indica el señor árbitro. Son tirables de esta manera. Está en la línea de tiros el número 9 de Tamazulapam. El score 15-12. 15-12. 3 puntos de diferencia. Santa Margarita tiene que hacer algo. Necesitas canasta. Todo puede suceder. Todo puede cambiar. Así es que hay mucho tiempo. 9 minutos por jugar. Y de esta manera se están en la conferencia. De esta manera se están viendo las estrategias, las técnicas.
Aquí también las indicaciones de los entrenadores. De esta manera van avanzando. Después de la conferencia son tirables. El equipo de Tamazulapa en el número 9 está en la línea de tiro. Vamos a ver el primer tiro. Este jugador que no tiene que desperdiciar, sabe que es muy importante. Viene el primer tiro y adentro. Un punto más para su equipo. Van avanzando. Así van avanzando poco a poquito. Viene el segundo lanzamiento. El número 9 se prepara y adentro la bola. Así es como van avanzando rápidamente. 2 puntos más para su equipo avanzando. Después de este, Santa Margarita tiene que hacer algo. De esta manera quiere entrar. Intenta tirar forzadamente, pero no hay nada. Nuevamente Tamix va rápidamente. El número 9 entra hasta la cocina. De esta manera responde. 2 puntos más para su equipo. Tamix viene todo, con todo, viene preparado. Se ve que hay la condición de estos muchachones. De esta manera Santa Catarina tira desde lejos, no hay nada, recupera el número 6, ya vio a su compañero. El número 11 tira, no hay nada, recupera nuevamente y le quitan de esta manera. Allí nuevamente y adentro la bola. Y allí es contrarremata este jugador de Santa Margarita Huitepec. Tira debajo del tablero y adentro la bola. Y aparte hay otro tiro adicional. Se prepara de esta manera, no hay nada. Recupera Tamix. Tamix ya vio a su compañero. Vamos a ver qué hace el número 24. Va tranquilamente. Allí girando. Allí la pelota nuevamente al número 24. Vamos a ver. Allí nuevamente, este jugador número 14 entra de esta manera con una jugada excelente, pero no entra la pelota. Ya vio a su compañera Santa Margarita. Vamos a ver qué hace este jugador número 11. 11 a quién. Ya vio a su compañero, pero pierde el esférico. Nuevamente Tamix va rápidamente, controla y dice, vamos tranquilamente, señoras y señores. Este es el partido público presente que nos está escuchando a través de la radio, a través de en vivo y en directo de Ayuc TV. Estamos aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo. De esta manera estamos presenciando este partido. 24 entra hasta la cocina. De esta manera no hay nada. Recupera Santa Margarita. Santa Margarita, este jugador va rápidamente. El número 3 tira y adentro la bola. Así es que van avanzando. 2 puntos más para su equipo. 16 a 15 van avanzando, van ganando Santa Margarita por 1 punto. Ya decía yo, estos jugadores también vienen con todo. Vamos a ver, de 3 tira este jugador, no hay nada. Va avanzando Santa Margarita de 9, número 11. Quiere ir, tira, no hay nada. Hay un tapón allí, pero después de esto, Tamazulapan va directamente y entra y tira y canasta. Así es que de esta manera estamos presenciando, señoras y señores. Vamos a ver. Así es que vamos a presenciar. Este es el último, el segundo tiempo. Ya está, casi estamos finalizando. Pero el score va parejo. Te escuchamos, compañero Federico. Gracias ahí al amigo Nibardo que me está dejando el micrófono. Aquí estamos listos, aquí estamos puestos porque las emociones continúan, las emociones van de menos a más. Así que en un momento más vamos a estar presenciando el final de este encuentro de estos dos equipos. La escuadra de Santa Margarita Huitepec, esta comunidad pequeña de la Sierra Mije, midiendo fuerzas con este representativo de Tamazulapan del Espíritu Santo. Aquí es el equipo anfitrión y me parece que va a tener un cierre espectacular porque no hay mucha diferencia. Aquí los jóvenes están dando todo lo que prepararon para este partido. Ahí está el lanzamiento lejano y solamente
ahí un poquito falto de puntería. Dice ahí la juez que hubo una violación del equipo de Tamix, así que la posesión del balón se va directamente a las manos del equipo de Huitepec. Ahí como que se empiezan a confiar de repente estos muchachones de baja estatura, pero habilidosos, eficientes ahí para trabajar en equipo. Ahí está el número 6, una mag a su compañero, lanzamiento de 3 puntos, adentro. Adentro esa pelota y se mueve el marcador de 19-21. 19-21. Y el número 24 del equipo de Tamix lo sabe perfectamente. Y un pase ahí muy presionado al número 9. Ahí jugada con el número 7. Le atrapan el esférico. Hay una falta de este jugador de Huitepec, Santa Margarita Huitepec, el número 5. La pelota se va a reponer en la línea final. Y Tamix se está acercando al aro del equipo contrario que defiende Santa Margarita. Ese tiro, esa parábola no tuvo esa fuerza suficiente. Y aquí hay otro pase equivocado del equipo de Santa Margarita Huitepec. Ahí el número 9, bonita entrada y canasta. Conecta 2 puntos más este jugador espectacular del equipo de Tamix. Otro intento de 3 puntos. Le cae la pelota nuevamente y un doble largo. Casi pegado ahí a la línea de 3 puntos, pero solamente consigue 2 puntos a favor de Santa Margarita. El score se sigue cerrando. El número 14 se eleva y también directamente coloca ese balón adentro del aro que defiende Santa Margarita. El número 6, una finta. Ya buscaron con quién hacer la jugada y consigue una falta. El responsable es el 24 del equipo de Tamix. 25-21. Solamente 4 puntos de diferencia y 53 segundos de juego. 53 segundos de juego cronometrado. Y esto puede cambiar de un momento a otro. Porque con un tiro de 3 puntos se pueden acercar peligrosamente. Ahí está el intento. Saben perfectamente que se pueden acercar ahí a todo lo que da el equipo de Santa Margarita Huitepec con un lanzamiento de 3 puntos que les caiga. Esto se cierra a solamente un punto de diferencia. Ahí está el número 5. 5 pierde el esférico. No, recupera. 3 puntos. 3 puntos. El balón ahí solamente dándole un beso ahí al aro y se despide. No logra atravesar ese aro. Qué manera de terminar este encuentro. Tamix guardando el esférico por un momento, aunque no deben de confiarse. Seguramente ellos van a tener que dibujar otra jugada, pero la pelota simplemente ahí interrumpiendo el equipo de Santa Margarita el trayecto del balón y momentáneamente. Y ahí está Tamix, ahora sí, nuevamente haciendo las jugadas necesarias. Van a consumir el tiempo. Tiro de 3 puntos, no consigue nada. Y Huitepec se acerca peligrosamente. A ver qué intenta. Lanzamiento de 3 puntos. Ya lo midieron. Remata y... ¡Qué manera de jugar, señoras y señores! ¡Qué manera de terminar este partido! Se corona campeón el equipo de Tamix. Se queda otra copa más aquí en Tamazulapam del Espíritu Santo. ¡Qué cierre! Un cierre espectacular. Ahí la jugada que implementó Santa Margarita Huitepec en los últimos segundos. Sabía que si ponía una canasta de 3 puntos se podía acercar a un punto y después de ahí podría ser otra historia. Pero ahí Tamix simplemente no quería sorpresitas. Esto es lo que estamos observando. Esto es lo que estamos presenciando. Y
Qué bonito es lo bonito, el básquetbol serrano, el básquetbol de esta región Mije, de nuestro bello estado de Oaxaca, y con un gusto tremendo compartir estas emociones con todos ustedes, amigos y amigas que nos están siguiendo a través de Ayuk TV y también la gente que nos está escuchando a través de Radio Jamboj 107.9 FM. Ahí también llegando a sus oídos estas emociones del deporte ráfaga aquí en el campeonato Ayuk 2023. Ahí vamos a dejar el micrófono y la voz con el amigo Ranulfo porque se está avecinando un partido también interesantísimo entre estas dos escuadras. Ahí está entonces la final en la categoría de sub-21, categoría sub-21 rama varonil, que es entre Yacochi, agencia de Tlahuitoltepec, con el municipio, la cabecera municipal, que es Tlahuitoltepec, pero en este caso específicamente de Santa Cruz, agencia igual, agencia con agencia, dos agencias de Santa Cruz, Tlahuitoltepec y Yacochi, también con municipio de Santa María Tlahuitoltepec. Entonces, adelante, amigo Ranulfo. Los aplausos para los dos equipos. Los aplausos para los dos equipos. Al campeón y el subcampeón. Ya que los dos equipos lo vieron. Telas El Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas El Sol los puede hacer realidad. Telas El Sol teje el espíritu del buen servicio con el arte de la moda y la dedicación de la artesanía. Nuestro compromiso es hacer que cada paso del proceso sea excepcional para ti, porque en Telas El Sol tu satisfacción es nuestro hilo conductor. Te invitamos a visitarnos y descubrir las diferentes opciones de productos que tenemos para ti. Manejamos mayoreo y menudeo. Nos ubicamos en el centro de Tlahuitoltepec, calle Dirección al Calvario, entre la farmacia Farmix y la estética Sara. Nuestro número de contacto es 283-113-0193 y 812-448-6145. Facebook Telas El Sol. Telas El Sol, elevando la moda a un nivel superior de calidad y distinción. Será un gusto atenderle. Avanzamos, señoras y señores. Regresamos a las acciones del partido. Ahora sí, se viene sub-21. Me parece que no tuvo mucha convocatoria sub-21. Pocos equipos. Vamos a disfrutar de la sub-21 varonil. Sub-21 varonil. Esa es la categoría, rama varonil. Se van a enfrentar dos agencias de Tlahuitoltepec. Agencia de Policía Santa Cruz. Agencia Municipal Santa María Yacochi. Ahí está bien el dato. ¿Quién me está escuchando ahorita? Así está el dato, señoras y señores. Saludos cordiales a la gente que nos está viendo a través de Ayuk TV y escuchando a través de la radio Jamboj. A veces se nos van las palabras, ¿eh? A veces. Ahí estamos. A ver cómo está el asunto. Tlahuitoltepec, bárbaro. Tlahuitoltepec, perdóneme usted. Como que Tlahuitoltepec se sonó a Totontepec. Es igual, no es igual. Es ¿cómo le voy a llamar? Se nos va luego por la rapidez. Así que mil perdones.
Tlahuitontepec no existe. Existe Tlahuitoltepec y existe Totontepec. 1000 perdones. Qué bueno que usted nos avisa. Muchas gracias. Se nos viene este bonito partido. Sub-21 es el equipo entre dos agencias. Agencia de Policía Santa Cruz contra la Agencia Municipal de Santa María Tlahuitoltepec, Santa María Yacochi. De agencia a agencias se van a enfrentar. Bonito uniforme verde de Yacochi y Santa Cruz, el clásico rojo. Es el clásico rojo. A ver quién se lleva la copa. Sub-21. Sub-21. También luego hay sub-23 y luego está la libre. O luego se pasan de la juvenil a la libre. A veces hay combinaciones. Aquí hay sub-21. Ahí estamos, señor. O sea, más grandecitos. Porque la juvenil, pues obviamente tienen menor edad. Sub-21. Lanzamiento de la pelota. Sí hay juego. Viene Totontepec. Hipólito al abordaje. 2 puntos a favor de la causa. Hipólito, número 9. Avanza Yacochi. Es el número 10 que tiene la pelota. El número 13. Soto. Para el número 4. Leonel. Lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente el equipo de Santa Cruz. Es el número 11. 11 con la pelota. Buscando, observando el panorama. Estos han jugado por mucho tiempo. Al número 12, Santa Cruz está teniendo un semillero de basquetboleros. La pelota en poder de quién. Esa se escurrió, así que va a pertenecer al equipo de Santa María Yacochi. Número 10 para el número 13. A la distancia veo que dice Soto. Igual y no dice Soto, ya me preocupó. Sí dice Soto, sí dice Soto. Porque el otro era Toto. No, dice Soto, es una Z. Número 5, Daniel con la pelota. Ahí Leonel, número 4. No hay nada, lanzamiento únicamente fallido. La pelota se salió y va a seguir siendo para quién. Va a seguir siendo para el equipo de Santa María Yacochi. 13, hay un manotazo que mete el número 11, por lo tanto la pelota se escurre. Es lateral, lateral, número 13. Ahí para el 5, Daniel va a entrar, va a colar. No hay nada, bajo la tabla está el jugador de Santa Cruz llamado Hipólito. El número 13, pierde la pelota, viene Yacochi con la pelota, por donde ahí bastante fuerte peleando. Hay pelota retenida, hay un 2 y por alternancia se va para Santa María Yacochi. Aquí están los verdes. Número 13, Soto. Ahora sí, ya lo vi más de cerca, es Soto. 10 minutos todavía. Viene el número 4, Leonel con la pelota, observa el panorama. Al número 10, lanzamiento de 3, no hay nada. La pelota lo recupera rápidamente el equipo de Santa Cruz. Avanza Santa Cruz, le mete velocidad del número 9, es Hipólito. ¡Ajá! Este Hipólito, lo que no tiene de mucha altura, lo tiene de mucha puntería. Viene Santa Cruz, Leonel con la pelota, buscando al número 13 de larga distancia, no hay nada. Hipólito le juega chusco la pelota porque rebotó en su pierna, pero logra componer, le metió velocidad. Hay una falta que recibe el 11. Cuando estaba dando la asistencia, de repente recibió ahí una falta. Así estamos, señoras y señores, tiempo fuera. Tiempo fuera en este momento. Ahí está el entrenador en turno de Santa Cruz, que es el señor Félix Vázquez. Del otro lado está la agencia de Santa María Yacochi, también están platicando. Están dos agencias de Tlahuitoltepec, agencia de policía y agencia municipal. Así es, la única agencia municipal que tiene Tlahui es Santa María Yacochi y tiene varias agencias de policía y a veces hasta núcleos rurales. Así está el dato geográfico, geopolítico y todo lo que comience en geo. Avanzamos rápidamente. Están platicando. Saludos cordiales a usted que nos está escuchando. Muchas gracias por su preferencia. Aquí estamos empezando, obviamente, con esta nueva plataforma que es Ayuk TV. Ella de muchos años a través de la radio, de Radio Comunitaria Jambó. Muchas gracias por su preferencia. Avanzamos rápidamente. Está el número 11, Santa Cruz con la pelota. Santa Cruz es el 11, buscando por dónde encuentra ahí el receptor número 7. 7 va a tirar. Me parece que es uno de los hermanos, de estos hermanos que conforman Zancudos de Santa Cruz. Viene Hipólito. Hipólito ¿para quién? Para el número 12. El 12 al 11. El 11 buscando. Ahí esto estaba perdiéndose, pero brincó impresionante el número 7. Logra componer y lanzamiento y adentro. Adentro, señoras y señores, el marcador está en 6-0. En 6-0. Le digo que
Sí, se fue. No, está normal. Oye, se compuso. Ya está como que ya escucho doble. Sí, ¿verdad? Nada más necesitaba un jalón entonces. Así está, señoras y señores. ¿Cuánto vamos? Repito el marcador. Vamos ahorita 6-0. 6-0 el marcador. Ahí está perfectamente. ¿Dónde le apretaste, amigo Memo? Entonces hay que sacarle un poquito nada más. Ahorita. Bueno. Aquí está el truco. Ahí está el truco, Memo. Avanzamos, señoras y señores. Estoy batallando con mi monitor. Ahí está el 11. El 11 con la pelota. El 11 le pierde la pelota. La tiene Santa María Yacochi, el número 10. El número 10, Diego, se va a colgar adentro. Bonita canasta del jugador de Santa María Yacochi. Viene Santa Cruz al abordaje. Es el número 7. 7 con la pelota. Buscando, encarando. Se va a meter. Se perfila hasta la cocina. Hay un bloqueo. La pelota sigue perteneciendo a Santa Cruz. Al número 9, Ip. Este Ip no falla. Está inspirado en esta toda tarde. Ya mañana le toca desayunar caldo de gallina, que con eso se recuperan los jugadores rápidamente. Ahí estamos viendo a Santa María Yacochi. Lanzamiento de 3. No hay nada. La pelota entonces corresponde al número 10 de Santa María Yacochi. Lanzamiento cerca. Nuevamente ahí. Esta pelota está haciendo sus malabares, sus diabluras con el equipo de Santa María Yacochi. Avanzamos, señoras y señores. Viene entonces al abordaje. Santa María Yacochi por la línea de fondo. Tiene la pelota. Ahí Yacochi. Pierde la pelota, lo tiene Santa Cruz rápidamente. Le va a meter velocidad. No, prefiere frenar. Me parece que uno de los hermanos, porque fenotípicamente se parecen en la cara. El número 7. 7 con la pelota, observa el panorama. De 3. No hay nada. ¿Quién tiene el rebote? Lo sigue teniendo el equipo de Santa Cruz. Se va a elevar. Gracias, amigo. Ay, sí, ya me siento más liberado. Muchas gracias, Nibardo. Sí, con eso de que no me puedo ni mover. Estamos muy apretados. Muy apretados, señoras y señores. Viene el 11. El 11. Ahí está en la línea. Este es Santa Cruz. Santa Cruz prepara metralla. Adentro. ¿Dónde se le estaba moviendo este? Avanzamos. Ahí está. Muévele allí. Le sacas y le metes y con eso se escucha bien. Pero el tuyo, no el mío. Avanzamos, señoras y señores. Bien, entonces al abordaje el equipo Soto, número 13. Soto con la pelota, número 5. Ahí para Diego, número 10. 10 al 4. Nuevamente para Diego. Santa María Yacochi. ¡Ah! Bonita canasta. Bonita canasta de Santa María Yacochi. Viene al abordaje Santa Cruz rápidamente. Es el número 7. 7 buscando. ¿Por dónde? Encuentra. No encuentra receptor. 11. Tal vez no. Prefiere con Ip. De 3. No cae la canasta. Bajo la tabla número 7. Rebota. Ahí están 2 puntos más a favor de la causa. ¿Cuánto está el marcador? 10-6. 10-6, 12-6, 12-6. 12-6 el marcador. Lanzamiento de Santa María Yacochi. No hay nada, señoras y señores. Hay una falta que dicen los árbitros. Y va a ser saque por la línea de fondo en este avance. Estamos a 3 minutos de que se termine la primera parte. Bien, entonces Santa Cruz. Número 7. 7 con la pelota. Observa panorama. ¿A quién encuentra? A nadie. Está el 11. El 11. Buscando por dónde. Ese es Brian, me parece. El 11. La pelota. Sigue en poder de Santa Cruz. El número 7. Se encara. Tablerazo adentro. Adentro, señoras y señores. Avanzamos con el número 13. Soto. Soto con la pelota. La media vuelta. Soto va a encarar. Soto se mete. No hay nada. Bajo la tabla ya está el equipo de Santa Cruz. Y le gusta la velocidad. Ahí su jugador, su compañero, le gusta la tranquilidad porque va despacio. Lentamente, dice el jugador número 11. El 11 para quién. Ahí para el número 7 se le escurre la pelota. Este 7 no la vio llegar, simplemente se fue a estrellar en la cara de una aficionada. No, de un bebé. Imagínate, ahí está, mira. Ahí está llorando. No, bárbaro. Bueno, hay que cuidarse de los padres de familia. La velocidad con la que juegan los jugadores es muy fuerte. Viene el 13, Soto. Soto para quién? Para el 4, pisando raya.
El 4 de Yacochi no vio la línea, es Lionel pisando raya y esto ya pertenece al equipo de Santa Cruz. Jugando sin mucha rivalidad, déjeme decirle. El público a la expectativa únicamente. 1 minuto 40 segundos. 1 minuto 40 segundos. Viene Santa Cruz. El número 7. 7 con la pelota. Buscando al 11. El 11 se va a elevar. No hay nada. La pelota contra remate. Adentro. De aquí se vienen los clásicos. Ahí están los clásicos preparándose. Viene el equipo Soto, número 13. Este es el equipo de Santa María Yacochi. Yacochi, sub-21 varonil. Sub-21 varonil. Robo de pelota por parte de Ip. Ip le va a meter velocidad. Ip el número 9. El número 9 ahí. Bonita asistencia al número 7. Bonita canasta. Esto ya lo traen más que dominado. Le digo que desde chiquillos ya están jugando y con esto ya es como hacer la tarea de la tabla del 1. Viene al abordaje el equipo de Santa María Yacochi de 3. Corto el tiro. Él dice que me está pasando, como que no mido bien la distancia. Corto el tiro. 50 segundos y esto se termina. 6-18. 6-18 el marcador. Avanzamos, señoras y señores. Viene el número 7. 7 con la pelota. 7. Observa panorama. ¿Para quién? Buscando la media vuelta. Bonita canasta. Jugada de pizarrón. Jugada que se entrena. Avanza entonces el número 10 de Santa María Yacochi al abordaje, lanzamiento de Yacochi, no hay nada. Contra remate de Soto tampoco. La pelota sigue en el aire, lo tiene Ip. Y señor, se lo están arrancando, no. ¿Qué pasa? Se lo quitaron ahí. Pero viene otro jugador mucho más rápido y cometiendo. No cometió falta, simplemente la pelota se escurrió. 10 segundos de juego y esto se termina. En 10 segundos esto se termina antes. Hay una marcación, la pelota le va a corresponder al equipo de Santa Cruz. Cuando la banda filarmónica empieza a sonar es que algo viene. El número 10, Ip, nuevamente, ahí para Santa Cruz. No hay nada. Este número 12 no tuvo ni gracia para tirar. Agarró la pelota y le dio un vuelo medio raro. Ahí estamos, señoras y señores. Ahora sí, ¿quién sigue en la narración? Todo tuyo, amigo Nibardo. Muévele por allí y las cosas se corrigen. Avanzamos. Previo al partido de clásicos, vamos a tener una entrevista especial y ya lo verán en su momento. Lo haremos previo al partido final, clásicos varonil. Sale. ¡Vámonos! Avanzamos. Avanzamos, señoras y señores, aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo en este partido de básquetbol, en este partido que estamos presenciando, Santa Cruz contra Yacochi. Así es que este es el partido que estamos presenciando en la rama Sub-21. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Así es como estamos presenciando de esta manera. Yacochi, el número 10, entra de esta manera. Número 5 hasta la cocina y adentro la bola. 2 puntos más para su equipo. 2 puntos más para su equipo. Así es que como estamos presenciando de esta manera, hay otro tiro adicional, indica el señor árbitro. Indica el señor árbitro. Vamos a ver. Este es el partido.
Bueno, aquí está, ahí está. Así es que otro lanzamiento de este jugador, el número 10 de Yacochi, canasta. Van avanzando de esta manera, señoras y señores. 22-10 de esta manera. El score 22-10 de esta manera. Hay una falta que indica el señor árbitro. El esférico es para el equipo de... Ahorita vamos a esperar las indicaciones de los árbitros. El esférico es tiempo fuera que pide Yacochi. Así es que de esta manera están avanzando de Santa Cruz. Llevan la ventaja de esta manera. Estamos presenciando hoy aquí en Tamazulapa, Copa Regional Mije 2023. Y aquí estamos nuevamente, señoras y señores. Esta es la gran final. Santa Cruz contra Yacochi. Santa Cruz de esta manera van avanzando, van ganando. Y así es como estamos presenciando, señoras y señores. Este es el partido que estábamos esperando hace rato. Así es que la gente de Santa Cruz, saludamos a todos. También estamos en la radio comunitaria. Así es que en 107.9 en FM, la radio Jomboj. Aquí estamos en vivo y en directo. De esta manera este jugador entra, tira una excelente, de excelencia presentación donde entra y no hay canasta. Por lo tanto, el esférico es para el equipo de Yacochi. El equipo de Yacochi va avanzando tranquilamente, el número 4. Tienen que buscar más canastas. Vamos a ver qué hace. Aquí este número 13. Allí nuevamente el número 7 en una media vuelta y adentro la bola. 2 puntos más para su equipo. Así es que Santa Cruz tiene que ir rápidamente de esta manera. Busca y pierde el esférico. La pelota es para el equipo de Yacochi. Yacochi viene tranquilamente. El número 13 va avanzando. Busca con quién. Vamos a ver. Allí pierde el esférico. Allí rápidamente va el número 9. Número 9 entra hasta la cocina y adentro la bola. Santa Cruz consigue 2 puntos más para su equipo. Número 13 de Yacochi. Soto va avanzando. Vamos a ver qué hace. Hay una mala combinación. Así es que la pelota sale fuera de la cancha. Santa Cruz de esta manera tiene el esférico. Tiene el poder de esta manera. Va avanzando el número 12. 12 ahí nuevamente. Pierde el esférico. Yacochi, el número 5 entra hasta la cocina. No hay nada. Recupera Santa Cruz nuevamente. Vamos a ver el número 11. 11 con quién? Con el número 9. Número 9 a 12. A 12 de media distancia. Tira. Y adentro la bola. 2 puntos más para su equipo, señoras y señores. Así es como estamos presenciando este partido. La gran final, Yacochi entre estos dos equipos. Yacochi, Santa Cruz. De esta manera el número 13 tira de 3. No hay nada, recupera Santa Cruz el número 7. El número 7, la agilidad que tiene este jugador. Allí nuevamente el número 9 va tranquilamente, busca con quién. Vamos a ver. Allá el número 11. Este es el jugador que estamos presenciando de esta manera. El número 12 busca, ahí hay una fuera, pisando raya, indica el señor árbitro. Por lo tanto, el esférico es para el equipo de Yacochi. 5 y contando para que termine este partido. 5 y contando, avanzando el número 13. Soto de Yacochi, busca con quién. Con una media vuelta de media distancia y un tapón. Así es que de esta manera va avanzando Santa Cruz. Tiene el poder, tiene el esférico. El número 7 busca con quién. Vamos a ver, avanza de esta manera. Allí busca con quién, con el número 11. Ya vio a su compañero. Allí nuevamente. Y pierde el esférico. Solito. Un rompimiento. El número 10 entra. Tira y adentro. Y así es como consigue 2 puntos más para su equipo de Yacochi. Nuevamente número 7 de Santa Cruz debajo con una media vuelta. Tira este jugador y no hay nada.
Así es que la pelota no quiere entrar. La pelota no quiere entrar. Así es que de esta manera el número 13 va avanzando de Yacochi. Busca con quién. Vamos a ver, ya vio a su compañero, pero hay una mala combinación. Para esto piden tiempo fuera el equipo de Santa Cruz. 2 minutos y contando para que termine este partido. 2 minutos y contando. Así es que de esta manera vamos avanzando. Este es el partido de básquetbol sub-21 varonil que estamos presenciando hoy en esta tardecita en Tamazulapam. En Tamazulapam del Espíritu Santo. Estamos aquí en vivo y en directo. Y a todo color, señoras y señores. Así es que una vez más saludamos a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos está viendo. Así es que como estamos transmitiendo y en vivo y en directo y a todo color, hoy aquí en Tamazulapam, faltan muchos equipos finales. Hoy es la gran final y así como estamos de esta manera, estamos presenciando sub-21 entre estos dos equipos. Santa Cruz contra Yacochi es la gran final. De esta manera, Santa Cruz lleva la ventaja. Yacochi busca más canastas. Vamos a ver el número 5. Allí combina su compañero, no hay nada. Recupera nuevamente Santa Cruz. Vamos a ver el número 9. Tranquilamente dice, vamos muchachos, vamos avanzando. Vamos, así es que necesitamos más canastas aprovechando el tiempo. Y de esta manera ya hay una... Contra, remata este jugador el número 11 y adentro la bola. Así es que como estamos presenciando este partido, señoras y señores, viene de nuevo Yacochi, nuevamente el número 10, tira de 3 y no hay nada. Recupera nuevamente Yacochi, quieren más canasta, número 10 de media distancia, tira, no hay nada. Recupera el número 7 de Santa Cruz, este jugador brinca, pero muy... Alto, de esta manera busca a su compañero número 12, ya vio a quién, al número 9, controla, dice, vamos con calma muchachos, allá el número 9, ¿con quién? Con el número 11, nuevamente el número 3, vamos a ver qué hacen estos jugadores, estos pierden el esférico, Yacochi, desde la cocina y adentro la bola. Así es como Yacochi va avanzando con sus 2 puntos más. De esta manera estamos presenciando y así es como termina este partido de básquetbol. Este es el partido. 26-16 es el score final. Campeones, Santa Cruz, Tlahuitoltepec es el campeón en este año, en esta Copa 2023 aquí en Tamazulapam del Espíritu Santo. Así es como estamos presenciando, señoras y señores. De esta manera termina este partido. Este es el partido. Y así de esta manera estamos presenciando. Este es el partido que tuvieron. Aprovecharon fue el momento. Santa Cruz son campeones sub-21 varonil 2023. Y este es el partido que estamos presenciando, que presenciamos más que nada, señoras y señores. Ahí, a ver si por ahí graban, como que no me oye. Bien en estos momentos, don Chano, así voy a decir. Y esta entrevista va a ser de las más especiales después de que hemos cumplido 37 años de campeonato y que quedara 20 años en suspensión
Entonces, hace 57 años, este señor, pues, uno de los grandes pilares, de los precursores ahí, saludando a sus jugadores de aquel entonces, cuando eran jóvenes. Don Chava, véngase usted acá conmigo, Don Chava. Voy a hacer una pequeña entrevista en vivo. Aquí estamos, uno de los grandes precursores, de los pilares de la Copa Miche. Quiero que me diga su nombre, su edad. 79 años de edad, dice don Marcelo Rojas García. Cuando usted, con Gilberto Martínez, con Ezequiel López Jiménez, se inspira a escribir este proyecto de básquetbol para la nación, ¿qué lo inspiró? ¿Qué lo motivó a escribir este proyecto de baloncesto, de convivencia de los hijos? Se pidió, se planeó la organización del basquetbol a nivel regional. Es decir, que el objetivo era de más comunidades, más municipios, más agencias participaran en este torneo de basquetbol. Ahora tenemos toda la información de este torneo de exhibición de cambio de campeonato de basquetbol. Hoy viene el nombre de Copa Regional. Quería tratar con otra organización más amplia, más formal. Nosotros iniciamos esta acústica y la idea era que después de varios años pues se reformara la organización de la fútbol. Pues ahí está la voz de don Marcelo Rojas García, a sus 79 años, uno de los personajes que escribió el proyecto del campeonato regional de baloncesto, que inició nada más en varonil libre. ¿Qué le pueden decir a esta gente antes de retirarnos? A usted, profe Chava, que nos hace reír, nos hace llorar, nos hace aplaudir, nos hace gritar, nos hace chocar, nos hace comer. ¡Aplausos para la Marcelo Rojas García! ¡Fuerte! ¡Que se oiga! Gracias a él y a otros dos estamos presentes en este escenario majestuoso. Gracias. Suenan los aplausos otra vez, público, para uno de los precursores de esta Copa Regional Miche. Que se escuchen esos aplausos. Eso, ya que gracias a ellos estamos viviendo estos momentos cardíacos. Ya regresamos, señoras y señores, después de la entrevista de este señor. Así es que vamos a entrar aquí con los
en la categoría clásicos, que ya se están preparando. Me parece que es San Isidro Guayapan contra Tamix. Ahorita vamos a escuchar aquí a nuestro compañero Federico. Adelante, amigo. Todo listo, todo preparado, amigo Nibardo. Estamos avanzando con esta serie de finales. Estamos ya listos, estamos ya puestos, porque están saltando a la cancha estos señorones de 60 años y más, categoría clásicos, y en estos momentos van a medir fuerzas, van a medir puntería. Están en la cancha, están en la... Ahí está. Están en la cancha entonces San Isidro Guayapam, estos grandes amigos de San Isidro Guayapam que festejan su festividad anual. Tienen dos fiestas, en noviembre y en mayo. Así que van a medir fuerzas contra estos señores de 60 años y más de Tamazulapam del Espíritu Santo. Arranca. La primera posesión del balón es para el equipo de Tamix, pero hay un pase equivocado. Ahorita vamos a ver cómo nos deleitan estos señores con sus jugadas. Estos grandes señores, cuánta experiencia en el básquetbol, cuánta historia ya han escrito estos señores. Arriba de 60 años y todavía jugando al básquetbol, categoría clásicos ahí. El número 8 ahí le hacen un bloqueo limpio. El número 4 ahí diciéndole a este jugador, aquí no pasas por el momento. Y ahí está un lanzamiento. Tamix, el número 9. Este jugador número 9, mejor conocido como Champion. Y ahí chocan estos señores. Señores de Tamix 13 con el 7, ahí compañeros, amigos del mismo equipo y que ahí accidentalmente se contactaron y uno de ellos tuvo que visitar el piso. Ya está inmediatamente el primer tiempo fuera y estamos muy felices, muy contentos porque están aquí estos señores dando lo mejor de sí. San Isidro Guayapan, categoría clásicos. Después de la categoría de máster de 50 hasta 59 años, están estos señores de 60 años para arriba. Estamos observando que hay gente de 60, 62, 63. Ahorita vamos a ver quién es el jugador de estos 10 que están dentro de la cancha que nos pareciera con más edad. Sin embargo, ahí está el número 9. Todavía me tocó ver jugar a estos señores en la categoría de veteranos y ahorita ya están en la categoría de clásicos y conecta la primera canasta para el equipo de San Isidro Guayapam. Estos señorones vistiendo un bonito uniforme color azul con vivos amarillos. Ahí el número 4 va a dar la respuesta, canasta de este número 4. Este señorón número 4 de Tamazulapam, muy famoso, muy querido también aquí en su pueblo y en la región. El equipo de San Isidro, este número 5, ahí atacando el aro por el centro. Y una finta, ahí ese pase sin ver, el número 8 se acerca, le agarran la pelota y se zarandean estos señores porque traen la fibra en todo lo que da. Estos señores ahí con un poquito ya de canas y el número 4 ahí consiguiendo una falta a su favor. Obviamente ya están posicionados todos los jugadores. Ahí el número 9 recibe el esférico, el número 13 desde la línea de 3 puntos. No, se acerca un poquito más, pase para el número 7, al número 4. Este 4 se eleva y ahí el número 10
ahí un poquito estorbando a este número 4 para que no tenga la facilidad de hacer ese lanzamiento cómodamente. Se fue a la línea de tiros libres el número 4. El número 4 ahí queriendo sumar un poquito más para su equipo. 2-2 el score hasta estos momentos. 2-2. El número 4. Este señorón hace su segundo lanzamiento. Consigue ahí la canasta que los pone 3-2, pero rápidamente responde el número 6 del equipo de San Isidro. Ahí haciendo un lanzamiento, le dice a sus compañeros, discúlpenme, creo que me apresuré un poquito ahí con los ademanes. Este pase interceptado y se va el número 5, nada. No consigue nada este número 5 del equipo de San Isidro. Ahí se duele un poquito el número 6 de San Isidro. Y ahí al momento de iniciar esta carrera a toda velocidad para acompañar a su compañero número 5, este jugador sintió un estirón ahí en su pierna. Así que inmediatamente un tiempo fuera y pide su cambio. El número 13 ahora sí de Tamazulapa, este maestro, ahí tirando la pelota, ahí perdiendo el esférico. Y este número 8, canasta. ¡Qué colmillo de este señor número 8! Se va acercando, protegiendo el esférico, busca un contacto y inmediatamente este jugador cae en la trampa del número 8. Así que el integrante del número 7 al parecer es el que le cometió la falta. Pero aquí es puro colmillo, pura mania. Y así es como están jugando al básquetbol, pero nos están dando un bonito espectáculo estos señorones de la categoría de clásicos. Y vamos a esperar hacia dónde se empieza a inclinar la balanza, porque hasta estos momentos 4-3, un punto de diferencia, solamente un punto de diferencia. Y todo el mundo sabe perfectamente que esto no se define. Y lo que vamos a esperar es que qué tal andan en la puntería estos señorones. El número 8, el 8 de San Isidro, que había conseguido una canasta. Y el siguiente lanzamiento, ahí nada más coqueteando ese balón con el aro. Y claro, la pelota es para el equipo de Tamix. Ahí dialogando un poquito con este señor árbitro, que también el árbitro ya tiene su edad. Ya prácticamente así de a ojo de buen cubero. Este señor ya ha de estar arriba de los 65 años. Este señor árbitro. Ahí el pase largo para el número 6. Una serie de fintas. Ahí este lanzamiento. Ahí haciendo el muñequeo lo más correcto posible, porque quería colocar ese balón bonito ahí dentro del aro. El número 4, el número 9, el número 7 haciendo la rotación de la pelota. El número 4 del lado izquierdo ataca el aro y comete una falta este señor número 5 de San Isidro. Ahí obstaculizando el movimiento de este número 5 también precisamente del equipo contrario Tamix. Y vamos a esperar primer lanzamiento, nada. Vamos a esperar cuántos puntos consiguen en este primer tiempo. Estos 12 minutos que ya se consumieron 6. Y segundo lanzamiento, punto que cae. Y se van de 4-4. 4-4 el marcador. Y estamos saludando a toda la gente, a los amigos que nos están escribiendo, que pues están observando, están viendo los partidos de esta copa a través de Ayuk TV. Muchas gracias. Así que pueden compartir esta transmisión
porque ya yo sé y sabemos muchos que hay más gente que quiere disfrutar de este espectáculo de básquetbol. Ahí está la canasta del número 7 apoyándose del tablero, ahí formando un ángulo de 65 grados para que ese balón atraviese el aro. Y San Isidro, el número 5, Clásicos de Guayapam, dice ahí en su uniforme, este lanzamiento, y como si no le pesara para nada este balón, este jugador, hay una finta al 8, ahí bonita jugada, y cae en la trampa este número 13 del equipo Tamix, así que le comete una falta. Yo les estaba comentando que es un espectáculo ver a estos señores. Bien, es cierto que ya no es un encuentro veloz. Ahí simplemente, ahí los movimientos, ahí los amagues, las fintas, las canastas que consiguen son muy llamativos, son jugadas muy bonitas. Y esto obviamente con todo respeto. Ahí está el número 8. No consigue nada. El número 7. El número 7 de Tamix. Al número 4. Un pase para cruzar la línea central. Ahí el número 5. El señor Champion. Ahí, famoso Champion. El número 7 de 3 puntos. Nada. Ya recuperó el esférico el equipo de Tamix nuevamente. Ahí a este señorón, el número 7, pero roba el esférico. Ahí, este jugador de San Isidro, el número 5, va ahí al ataque, una finta, pase para el número 6. Vamos a ver qué hace el número 6. Ahí la pelota para el número 5, un tiro de 3 puntos. Corto ese tiro. Se sigue doliendo este señor número 6 del equipo de San Isidro. Es el que decíamos que sintió un jalón allí en la pierna y ojalá que no sea nada de gravedad, pero ahí está, sigue jugando. Él mismo pide un tiempo fuera, quiere descansar un poco. Ahí está el número 6 pidiendo tiempo, pero mientras tanto, Tamix en lo suyo. Tamix quiere conseguir más canastas. El número 9. Un tiro de media distancia que conecta directamente al aro. Ahí vemos que están avanzando 4-8. 4-8, 4-8, el número 10 del equipo de San Isidro. San Isidro, el número 8, lado izquierdo, se acerca peligrosamente. Tira, no consigue nada. Ya está la defensa del equipo de Tamix recuperando el esférico. El número 5 al número 7. Pase bonito ahí. Se acerca al aro. No consigue nada. Recupera nuevamente este número 9. Todavía con muchas habilidades. Mucha rapidez. Nada. Remata ahí. Otro jugador de Tama. El número 5. Se queda corto ese balón. Ahí el número 5, vamos a ver, 10 de 3, recupera el 5 y falta del número 8. Le ganaron ahí, lo sorprendieron a este número 8. Simplemente quería que le llegara la pelota en sus manos. No se esperaba que estaba el número 5 ahí listo para robar ese esférico. El número 5, lanzamiento, se queda simplemente en el mismo marcador, 4-8, favoreciendo al equipo de Tamix. Y otro lanzamiento, no consigue nada. Ahí Tamix con 4 puntos. A ver si aquí se acercan. No. Y se acaba, señoras y señores. Estamos en la categoría clásico, 60 años y más. Estos señorones que nos están brindando un bonito espectáculo. Ahí entonces estamos ya listos para cambiar el micro con el compañero Ranulfo, que está puesto y dispuesto para seguir llevando los pormenores de este bonito encuentro de la categoría clásicos. Adelante, 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 amigo Ranulfo. Gracias, gracias, Federico. Ahí estamos, hay un té caliente. Adelante entonces, ya estamos en el lugar de la narración. Aguas. Aquí estamos, señoras y señores. Por ahí se fue.
Se desconectó, ya está, ya está, ya está. Vámonos, segunda mitad. Segunda mitad, 12 minutos. 4-8 el marcador hasta ahorita. 4-8 el marcador. Vamos a disfrutar la segunda mitad entonces, señoras y señores. Número 5, Clásicos de Guayapan se llama. 5 con la pelota. Observa el panorama. ¿Quién lo tiene? El 7. 7 buscando, observando. Se mete ahí. Lanzamiento, no hay nada. Esa pelota se está disputando como en los viejos tiempos, dijeron por ahí, por eso son clásicos. Los autos clásicos, las jugadas clásicas, todo lo clásico es lo que se ha repetido por muchos años. Y aquí están los clásicos de Tama contra los clásicos de San Isidro Guayapán. Viene Tamazulapan 4, corpulento el jugador. Ahí se lo pasa a su compañero. Lanzamiento, Tamix 5, no hay nada. Recupera rápidamente, Clásico de Guayapan. Aquí va a meter 2 puntos, es lo más seguro. No, falla. Este número 8 falló. Terminando este partido se viene Master Varonil. Master Varonil. En este caso va a ser el equipo de Tlahuitoltepec, me parece, contra Tepantlali. Número 8. 8 con la pelota y el lanzamiento, no hay nada. De estos clásicos, lo único que han perdido es un poco de velocidad. Número 9, Champion. Champion con la pelota. Va a encarar. No, prefiere por un costado. Lanzamiento del 4. Bonita elevación. Y 2 puntos para Tama. 10-4. 10-4. La pelota le corresponde al equipo número 5. San Isidro Clásicos de Guayapan. Número 5. 5 de reversa. No pudo. Le roban la pelota. La pelota se escurre. Ahora sí va a ser para San Isidro Guayapán. En este avance, número 5 va a encarar. Se mete hasta la cocina. Aguas. Ahí fue a azotar ahí el jugador número 4 de Tamix. Y le dice el 5, ¿y ahora qué te pasa? ¿Por qué me persigues con tanta velocidad? Le digo que falta un colchoncito allí. Para evitar el número 5 de San Isidro Guayapan se va a la línea de tiros. Prepara el primer intento. Adentro. Viene el segundo intento para San Isidro Guayapan. Prepara, metralla, apunta, fuego, no hay nada. Esta vez le metió más velocidad. Recupera la pelota San Isidro. Lanzamiento adentro. ¿Cuánto va? 8-10 el marcador. 8-10 ahorita de repente. 8-10 el marcador, señoras y señores. Viene entonces el 5. 5 al 9. Tama lo sabe, le están pisando los talones. Al número 7. 7 lanzamiento, no hay nada. Recupera San Isidro. San Isidro número 5. 5 con la pelota. 5 le mete velocidad. 5, 5, 5, 5. Va a colar, va a colar. No, lástima que ya no hay la misma agilidad. Todo lo hizo. Todo estaba en la mente. A veces el cuerpo ya no responde. Le fue metiendo velocidad y hay un tiempo fuera. El marcador ahorita. No, es 7-10. 7-10. No sé dónde vi el 8. 7-10 el marcador. 7-10 con un triple. Esto se empata. Así que hay bonito partido todavía. Falta todavía que se desarrollen. Estamos en el clásico. De ahí vienen Master. Después viene Veteranas. Femenil. Y veteranos. Faltan esos, ¿no? Veteranos. Varonil. Libre juvenil y libre femenil. Bueno, que diga. Libre varonil y libre femenil. Son los partidos que están faltando todavía. Ahorita ya estamos con clásicos. Ya los pequeñines ya están descansando. Disfrutando la gloria igual que los jóvenes. Ahora están los más grandecitos de la historia. Aquí están los clásicos del número 6, Champion. Champion con este apodo, el número 4. Número 5 dice, no estábamos confiando al 7. Ahora están paseando mal la pelota por debajo. La pelota, hay una falta. Hay una falta negociado por el Champion con su clásico número 9. Y la pelota le va a corresponder obviamente a Tamazulapan por la línea de fondo. Clásicos. Clásicos 60 años y más. Antes hay una violación que observa el señor oficial, así que la pelota se va a poner en circulación por conducto del equipo de Clásicos. Clásicos de Guayapan. El número 5 observando. ¿Por dónde? El 5, el 5, el 5.
Aguas. Hay un dice, no te dicen nada. Eso se conocen de años. ¿Qué te hice? ¿Cómo ven, señores, señores? Traen su show. Mucho colmillo retorcido. No le hizo nada. Y el champion dice, ¿qué te hice? Me empujaste, hermano, y no hay nada. ¿Qué pasó aquí? Estoy platicando aquí con los compañeros narradores y se me fue el panorama. 10-7. Sí, 10-7. Sigue estando 10-7 el marcador. Avanza Tamix. El número 5 al número 13. El 13 con la pelota. El 13 encara antes. Casi le roba la pelota. Dos más. Dos más a favor de la causa del equipo. Del equipo de Tamix. Número 13. Ahí para el 5. El 5 buscando por dónde. Encuentra el 8. El 8. Ahí para el 9. El 9 lanzamiento. Cerca. ¿Para quién? Para su amigo. El número 8. Este hace lanzamiento. No hay nada. Dice el 9. Así como vamos a ganar un campeonato. Si ustedes fallan cuando están solos. Va el 4. Este no falla. Este no falla, señoras y señores. Este no falla y el marcador se ha movido. 14-7. 14-7 el marcador en esos momentos. Viene el 5. 5 del equipo de Guayapan. 5 con la pelota. Buscando por dónde. Ahí el número 13. Con la pelota para el 5. El 5 le roban la pelota. Y ya está en poder del equipo de Clásicos de Guayapan. Clásicos con la pelota. Ahí para quién. Para el 9. La venganza. 2 fallando. Hace rato falló el 8. Ahora fallando el 9. Y dice el 8. ¿Verdad que es más fácil fallar que meterla? Eso se están dialogando ahí en la cancha mientras están jugando. Se dicen sus cosas como debe de ser. Lanzamiento de 3. No hay nada. Número 8 ahora sí. El 8 ahí negociando una falta. Va a tener 2 posibles el jugador número 8. El jugador número 8 de Guayapan. Clásicos de Guayapan. Se está terminando, señoras, señores. 3 minutos. Avanzamos, número 8 con la pelota. Observa panorama, lanzamiento. No hay nada. Viene el segundo intento para Guayapan, número 8. 8 con la pelota, aquí estamos. Cuando ya son las 7:30 de la tarde noche. Vamos a tener un buen tiempo, me parece, como a las 10 de la noche. Segundo intento adentro. Clásicos de Guayapan. Los Clásicos de Guayapan suena como grupo musical. Ahora sí, 8-14. Va el equipo de Tamix. Champion con la pelota número 9. Le dice al 4, métete. ¿Cómo vas a meter la canasta? Le digo que ellos se regañan en el terreno de juego. Champion, la media vuelta adentro. Rompimiento largo para el jugador de Guayapan. Guayapan perdió la pelota. Esto se está terminando. Se lo va a llevar Tamix. Se ve muy fuerte Tamix. El número 13. El 13 solito adentro. 2 más a favor de la causa del equipo de Tamazulapan. Viene el abordaje. El equipo. El número 9. 9 con la pelota. Buscando, observando el panorama. Al número 10. 10 para el 8. El 8 de 3. Tapón que le ponen un bloqueo. Recupera nuevamente la pelota el número 8. Ahí para el 7. El 7 se le escurre. Hay un tiempo fuera. 1 minuto 37 segundos. 1 minuto 37 segundos, señoras y señores. Esto se está terminando. Los clásicos se están terminando. Pero por esta ocasión, seguramente para el próximo año, más clásicos ya van a estar con la edad. Hay un cambio. Que todos prueben, dice el 5. Ya sácame. Ya que todos jueguen. Ahora sí, 1 minuto con 7 segundos se está terminando. Se está terminando, señoras y señores. También hay un oficial bastante grandecito de edad y el señor sigue corriendo mucho. Decía Federico, más de 60 años seguramente. Viene el número 9. El 9, el 5. El 5 con la pelota observando el panorama. El 5, ¿para quién? Para el 9. El 9 buscando, este es el champion. Número 9, 9 de Tamix. Tamix, pase picado. Ahí, jugando alegremente, ya tienen la copa en la bolsa. Esa copa no sale de casa, se queda para Tamix. El número 8, el 8. Para el 13, el 13, el 13. Bonita colada, bonita canasta.
Así que 2 puntos más a favor de la causa, 26 segundos. Esto se está terminando, señoras y señores. Esto se va a terminar en cualquier momento. El número 5 de 3, no hay nada. No caen las canastas para San Isidro. Tamix se está llevando muchas copas en esta noche. El número 10, lanzamiento. 10 segundos, 8 segundos, se va a terminar, se va a despedir el champion. El champion que hace, pase picado para el 13, el 13. Lástima que no entró la canasta. Se termina, señoras y señores. Ha ganado el equipo de Tamix. El equipo de Tamix en los clásicos. Ha perdido clásicos de Guayapan. Y ha ganado el equipo de Tamazulapan. La copa no sale de casa, le digo. La copa no salió de casa. Ahí están los clásicos saludándose, dándose los abrazos respectivos. Todo está en la mente. Y estos que no han engordado nada, ¿por qué? Porque juegan al básquetbol. Lo que es cáscara ahora se volvió un evento deportivo. Aquí está, 60 años y más. Siguiente partido. Viene Master, 50 años y más. ¿Verdad, amigo Nibardo? 50 años es Master. Luego viene veteranos, 40 años. Luego la libre. Bueno, pues es libre, por eso le dice su palabra. Ahí estamos, señoras y señores, llegando casi a la recta final de este evento deportivo. Es la Copa Ayuk 2023. Estamos observando los clásicos de clásicos. Ahí está la fotografía de Tamix. Ahí están, señoras y señores. Ahí está, presentes, transmitiendo a través de Ayuk TV y también a través de la radio Jambó. No tengo ahorita el dato si seguimos al aire con Jambó. Ahorita le vamos a preguntar a Toñito. Ahora sí, ya viene Master. Master, está el equipo de Tlahuitoltepec contra el equipo. Este es el equipo de Tlahuitoltepec contra el equipo de Tepantlali. ¿A quién veo ahí en Tlahuitoltepec? Ahí estamos viendo a Aarón González, envejeciendo deportivamente. Todavía le falta mucho por dar. Todavía, en el buen sentido de la palabra. Cuando la gente ya practica mucho el deporte, obviamente va ganando más experiencia. Ahí vemos a Julio, ahí vemos a Poncho, ahí vemos a Silvestre, ahí vemos al Jordan, Octavio, se me estaba yendo el nombre. ¿Quién más estamos viendo? Número 13, ¿quién es? Ah, ese es Sin Fronteras. Bonifacio. Vemos al 15. El 15, se me fue el nombre. Ahorita le digo el nombre. Ahí están los Master. Mucho tiempo los vimos como veteranos. Ahora ya los vemos como Master. Aquí están paseando, observando. ¿Quién más estamos viendo? Ah, Marco Antonio González. Son los Master de Tlahui. Se va a poner bueno esto. Los clásicos están tomándose la foto. Ahora ya llegaron los de 50 y más. Puro jovenzuelo que están envejeciendo con el básquetbol en su poder. Pura gente de mente joven, pero con mucha experiencia en el básquetbol. El zurdo, Silvestre, Bonifacio, Poncho, Aarón. Se me fue el nombre. Florentino es el 15. Aquí están, señoras y señores, transmitiendo a través de Ayuk TV. Ayuk TV y a través de la radio Jambó. También está compartiendo XHJP Radio Comunitaria. Es el Facebook de la radio. Por ahí también estamos. En diferentes momentos, en diferentes plataformas. En YouTube, ni se diga. Estamos en Facebook, en YouTube. Estamos en la radio. Estamos de manera local. Estamos de manera digital. Hay formas de interactuar con la gente que está más allá del territorio Mije. Podemos llegar a otras latitudes a través de la red de internet. Hasta ahorita no ha fallado la red de internet, ¿verdad, Memo? Perfectamente, qué bueno. Luego nos preocupa cuando falla. Luego nos ponemos tensos, nerviosos. Todo el mundo comiéndose las uñas. Aquí estamos, señoras y señores. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos a punto de terminar nuestro trabajo. Unas horitas más y esto habrá terminado y esto habrá sido historia para el 2023. Ahí estamos cubriendo 2 eventos deportivos importantes en el estado.
en el básquetbol. Estuvimos ahí en la Copa Benito Juárez en marzo. Ahora aquí en agosto estamos en la Copa Mije, Copa Ayuk, cerrando el ciclo y cubriendo algunas fiestas, algunos saludos locales. Normalmente, igual por cuestiones de trabajo, andamos metidos, por eso en este día, pues agradecemos también a la gente que nos facilita venir hasta este municipio. Ahí a nuestro amigo Memo, el empresario de Ayuk TV. Hay que echarle los kilos, hay que soñar, hay que pensar que la televisión también pues, se puede dar de manera digital, televisión en línea, así le llaman los expertos. Así estamos, señoras y señores, por eso es que usted nos está viendo. Saludos cordiales, dos equipos de la Sierra Mije, Tepantlali, me parece que es Mije Media, ¿verdad? Y después Tlahuitoltepec, la Mije Alta. Estamos a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Hombres que aguantan el frío, que juegan bonito, que les gusta el básquetbol. Prepárate, Nibardo. Te vamos a dejar la primera parte. Échale ganas. Vámonos, Nibardo, vámonos, Nibardo. Ahí está. Vamos, candela pura, que esto es equipo local. Aquí de Tlahuitoltepec y allá. Y también Tepantlali es local porque estamos en la Sierra Mije, en la Copa Ayuk, en la Copa Mije 2023. ¿Todo listo? Adelante, Nibardo. Gracias, Ranulfo, gracias. Vamos a empezar a narrar, señoras y señores. Estamos en veteranos hoy en este es el partido que sigue, que les toca contender entre estos dos equipos, Tlahuitoltepec contra Tepatlali. Esto se va a poner buenísimo. Señoras y señores, es el partido en categoría veterano varonil. Este es el partido que vamos a presenciar. Vamos a ver, esa es la gran final, señoras y señores. Estamos aquí en Tamazulapam del Espíritu Santo. Vamos a dar el ambiente a este partidazo que vamos a contender y van a dejar huella una vez más a estos jugadores, a estos que tienen muchas experiencias, han estado en diferentes escenarios deportivos. Así es que avanzamos de esta manera, viene el saludo deportivo. Esta es la gran final, Copa Regional Mije 2023, aquí en Tamazulapam del Espíritu Santo, aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, señoras y señores. Y así es como estamos presenciando en estos momentos. Así es como estamos viendo hoy en este día. Esta es la celebración, este es el partido, el espectáculo deportivo. Hoy en este día cerramos un día lunes aquí en Tamazulapam. Y así es como van a dejar una vez más, así es como van a dejar huella estos señorones de muchas experiencias. Así es que Tlahuitoltepec contra Tepatlali en estos momentos. Todo listo, todo preparado, señoras y señores. Estamos en vivo y en directo, ahí en la radio comunitaria 107.9 en FM. Estamos en vivo y en directo también, y a todo color en Ayuk TV. Nos pueden encontrar en YouTube y también por Facebook Live. Así es que, señoras y señores, vamos a saludar antes de que empecemos a narrar a la gente que nos está escuchando a través de la plataforma. Saludos, saludos, la gente bonita. Así es que avanzamos y empezamos con esta narración. Tlahui, el número 9 va avanzando. Ahí el número 10, como siempre, este jugador con mucha técnica. Sabe, conoce Tepatlali. De esta manera responde este jugador. 8, entra, no hay nada. Recupera aquí este jugador número 10, Silvestre. Este entra hasta la cocina y adentro la bola. Y así es como consigue sus 2 puntos. Y así es como van avanzando. Tepatlali tranquilamente. Tepatlali tiene lo suyo. La gente muy emocionado. Ahí este señorón, el famosísimo Javier de Tepatlali. Vamos a ver, ahí nuevamente el número 13, la número 7, quieren tirar, están buscando canasta, ahí de media distancia, casi entra, no hay nada. Recupera Poncho de Tlovi, el esférico sale fuera de la cancha.
De esta manera Tepantlali busca allí a Javier de Tepantlali, el número 8. Este famosísimo. Este es el jugador que ha tenido mucha experiencia y hoy nos viene a presenciar una vez más. De esta manera estamos presenciando. Estamos en este partido, en la categoría Master. Vamos a ver allí Aarón, número de Tlaui, tira de 3, no hay nada. Recupera Tepantlali rápidamente. Javier, el número 8. 8 de esta manera. El famosísimo 8 busca con quién, con el número 24. De esta manera, debajo del tablero hay una falta. Así es que el esférico es para el equipo. Son tirables, indica el señor árbitro. Son tirables. Tiene este jugador de Tepantlali, el número 24 está en la línea. Flores se prepara de esta manera y viene el primero, no hay nada. Así es que no aprovecha esta ocasión, este tiro. Viene el segundo lanzamiento, vamos a presenciar el número 24, se prepara, tira y no hay nada. Recupera Tlaui Silvestre, el número 10, este jugador entra hasta la cocina y adentro. 2 puntos más para su equipo. Silvestre se está brillando. Así es que avanzando el número Javier, el número 8, Tepantlali, controla, dice, busca con quién, vamos a ver qué hace. Quiere entrar hasta la cocina y tira y adentro el número 7, tira y adentro la bola. Y así es como responde Tepantlali. Así es como van avanzando. Tlaui tranquilamente. Ahí llega este jugador Marco Antonio. Nuevamente Aarón. Ahí nuevamente su hermano. Allí Marco Antonio tira desde lejos y la pelota no llega en el arillo. La pelota no llega. Hay tiempo fuera que pide Tlaui. Ese es el partido que estamos presenciando. 8 minutos por jugar. 8 minutos, hay tiempo todavía. El score en estos momentos, 4-3. 4-3 en estos momentos. La ventaja lleva Tlaui. Por 1 punto van ganando. Y así es como hoy en esta tarde noche estamos presenciando este partido de básquetbol. Aquí en el centro de la población, aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Y aquí estamos nuevamente por lo tanto, Javier, el número 8, Tepantlali lleva el esférico. Vamos a ver qué hace. Busca con quién, ya vio a su compañero, el número 24, tira. Y hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver. Allí las indicaciones dice que son tirables. Este número 24 está en la línea de tiros. El número 24 se prepara de esta manera, tira y no hay nada. Viene el segundo lanzamiento. Tepantlali quiere canasta, no debe de fallar. Ahí tira y adentro la bola. 1 punto más para su equipo. Así es que van avanzando. Aarón, como siempre, tranquilamente. El número 9 de esta manera busca ahí a su compañero Octavio, allá el número 8, Poncho, ahí el número 10, tira de 3, no hay nada, recupera Marco Antonio y hay una falta que indica el señor árbitro. Hay una falta, vamos a ver, el esférico es para el equipo de Tlaui. Saque de fondo, indican los señores árbitros. Vamos a ver, están empezando a jugar a tú por tú. Vamos a ver. Este es el partido, se está calentando poco a poquito. Viene el número 10 de Tlaui, tira con un estilo propio, pero hay una falta que le cometen a este jugador, al número 10 de Tlaui. Son tirables, me parece, vamos a esperar. Son tirables, precisamente, efectivamente son tirables. El número 10 se prepara de esta manera, tira, no hay nada. Viene el segundo lanzamiento. El número 10 de Tlaui. Viene el segundo lanzamiento. Se prepara de esta manera. Tira y tampoco no hay nada. No hay canastas.
Y cuidado, hay que aprovechar las oportunidades. De esta manera, nuevamente Tlaui tiene el poder. Número 10 entra, ya vio a su compañero Poncho y tira y adentro la bola. El número 8 debajo del tablero, tira y adentro. Y así es como van avanzando Tlaui Toltepec. Nuevamente Tepantlali de 3 tira, no hay nada. Hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver, el esférico es para el equipo de Tlaui. Avanzando el score hasta en estos momentos. 5-4, 6-4, perdón, 6-4, corrección. Así es que vamos a dejar allí a nuestro amigo Lico para que también nos narre los que nos resta este partido. Por favor, Lico, adelante, amigo. Gracias, amigo Nibardo. Este partido se va a poner emocionante, ni lo duden, ni un pedacito, porque están aquí al frente a frente, equipo de Tepantlali contra el equipo de Tlaui Toltepec. En estos momentos ahí atacando el jugador del equipo Tepantlali. Ahí está entonces estos señorones, 50 años para arriba, ahí haciendo las jugadas. Nos están regalando bonitas jugadas de 50 años para arriba hasta 59, categoría máster. Estos señorones, cuánta historia también. Ahí está Aarón de 3 puntos. Este zurdo. El número 8 de Tepantlali ahí desperdiciando este lanzamiento, se apresuró, se desesperó y hace este lanzamiento errado que no recuerda a los equipos Lotería, que no recuerda al equipo Aztecas, el primero de Tlaui Toltepec y Aztecas de Tepantlali. Los que vivimos las emociones fuertes del básquetbol en la década de los 80s, de los 90s y todavía a principios de la década de 2000 a 2010. Estos jugadores todavía tuvieron acción sudando la camiseta de estos ya nombres de los equipos, de estos equipos ya que pasaron a la historia. También Águilas de Tamazulapan eran estos equipos que siempre se encontraban en los diferentes pueblos de donde se hacían los torneos. Y aquí estamos observando que están sudando, están defendiendo la playera de su comunidad, de su municipio. Ahí Silvestre, este zurdo característico, equipo de Lotería. ¿Cómo olvidar las jugadas de estos señores cuando estaban jugando como equipo Lotería? Ahí se prepara, típico su lanzamiento, bonito arco iris. Ese arco iris, bien dibujado, y ese balón ahí atravesando este aro. Javier por su lado, ahí haciendo un contacto este número 8 de Tlaui Toltepec en favor del equipo de Aztecas. Estos jugadores nos están brindando un bonito espectáculo, 24 segundos de juego y corriendo, descontando, llevando la ventaja al equipo de Tlaui. Javier, el número 8, este jugador tranquilamente se eleva, pero no logra conseguir nada. El número 7 remata. Estos señores demostrando el colmillo largo y retorcido. Ahí como que diciendo, ¿a poco yo hice esta falta? ¿A poco yo soy el responsable? Estas formas de demostrar que ya tienen una vasta experiencia en el básquetbol serrano. Ahí está entonces el número 6 a quien le hicieron la falta. Va a hacer su lanzamiento, quiere colaborar con su equipo, no lo logra. Marco Antonio se llama este señorón, defensa del equipo de Tlaui.
se prepara para su segundo lanzamiento, quiere aportó un punto. Ya consiguió y ya aparece en la hoja de anotación este jugador. Ahí velozmente, canasta. Esta jugada típica de este señorón número 8 de Santa María Tepantlali, Javier, quien no conoce a este señor cuando todavía jugaba en la categoría de veteranos con su hermano Iñópulo, y en estos momentos pues no puede jugar él porque todavía es más chico, no ha alcanzado la edad, pero ahí haciendo la jugada de 3 puntos. Ahí el amigo Javier, pase largo para Silvestre, todavía. ¿Qué dicen los señores árbitros? ¿Validan o no validan la canasta? Esperemos. No valió la canasta. Dicen los señores árbitros que esta jugada ya no se logró completar. Así que estamos observando que están jugando al tú por tú. Aztecas de Tepantlali se está despertando. 7-12 el marcador. Y estamos ya en el espacio intermedio de el segundo tiempo. Aquí estamos solamente en espera de que se arranque con el siguiente tiempo, la segunda mitad de este encuentro, bonito encuentro. Esto no está definido, señoras, señores. Aquí tenemos enfrente a dos equipos que han hecho historia en la región Mije y más allá de nuestras fronteras de la región Mije. Ellos han asistido en su etapa de juventud, en su etapa de categoría libre, en otros rincones de nuestro estado de Oaxaca, y que han hecho historia, han representado a su pueblo con dignidad. Y aquí siguen disfrutando de practicar el básquetbol. Ahí el número 8 colmilludamente se acerca, quiere conseguir una falta. Este balón para su compañero, no consigue nada. Y ahí el jugador Javier de Tepantlali está preocupado. ¿Cuántas faltas tiene? Tiene 3 faltas personales. Así que tiene que cuidarse porque la quinta falta se va directamente a descansar. Y ahí peleando el esférico, hay una falta, dice el señor árbitro. La falta seguramente es responsabilidad del número 5, este famoso Jordan Octavio. Ahí este amigazo que está en la categoría de Master, defendiendo la camiseta de Tlahuitoltepec. Ahí Aztecas de Tepantlali, el número 8 se acerca, le tapan ahí el trayecto. Hay una obstrucción fuerte del número 6. Ahí está reconociendo el número 6, levantando su numeración con sus dedos. Y el número 8 nuevamente empieza a dibujar la jugada. El número 24, pase para el número 7. Se lo regresan al mismo Javier. Javier. Ya le cerraron el paso. El 7 presionado. Ahí quejándose este Aarón típico. Ahí que haciéndola de emoción. Dice, ¿dónde toqué yo a este jugador? Ahí el número 7 entonces se va a la línea de tiros libres. En esta línea donde solito y su alma. Ahí no hay nadie quien lo moleste. Tiene que probar su puntería. Siguiente lanzamiento, no consigue nada. Defensa que baja la pelota y le hacen una falta ahí al jugador del equipo Tlahui. La pelota para el equipo de Tlahui. Al parecer esto va a empezar a inclinarse del lado del equipo de Tlahui. El número 9, lanzamiento de 3 puntos, probando puntería de frente al aro. Ahí el número ya 8 recuperando de Aztecas. No es de Aztecas. Bueno, jugaron en Aztecas. Este nombre emblemático, pero en esta ocasión están representando a Santa María Tepantlali. Ahí en su playera, simplemente el nombre tan orgulloso que portan, de dónde son originarios, cuál camiseta están sudando.
Aquí una finta, bonita finta, hizo volar ahí a Aarón, este jugador, y le conecta una canasta de 3 puntos, el número 24. ¡Qué espectáculo! ¡Qué preciosidad de jugadas nos están regalando estos señores! Ahí Octavio también de 3 puntos. Y también consigue una falta este jugador. ¿Quién no recuerda las grandes canastas que este señor conseguía desde la línea de 3 puntos? Para eso lo metían, para eso lo tenían en la cancha. Y aquí está, una vez más demostrando que todavía tiene puntería. Este señor acaba de clavarle 3 puntotes al equipo de Tepantlali y todavía más se va a ir a la línea de tiros libres. Así que Tepantlali empieza ahí a sentir un poco de presión, ya que quedan 8 minutos de este segundo tiempo y nos comentaban hace rato, es un partido solamente para definir al campeón. Aquí no hay invicto, no hubo invicto, así que este es un solo encuentro deportivo, un solo partido en donde se definirá quién se lleva la copa. Y una falta ahí consigue este jugador del equipo de Tepantlali. Y entonces ya estamos acercándonos poco a poco a la culminación de este encuentro. Hasta el momento llevando la ventaja 15-10 el marcador ahí a favor de Tlahui, Aztecas ahí de Tepantlali. De repente nos acostumbramos a nombrarlos mucho con el nombre de Aztecas, aunque lleva implícito el nombre de Tepantlali, lo que es Aztecas. Ahí está la canasta desde la línea de tiros libres, conseguido por el número 8, Javier, famosísimo Javier, amigo y bien conocido aquí en la región Mije. Obviamente, ahí está el número 9, Aarón busca con quién hacer la jugada, con Poncho, el número 8, tira, se queda corto. Y ahora sí, se ve más motivado el equipo de Tepantlali, el número 6, hay un contacto. Hay un contacto para el equipo, el número 6, el responsable, dicen que es el número 9, así lo indican los señores árbitros. Así que yo me voy a despedir en unos segundos más para que entre en acción el amigo Ranulfo. Aquí estamos compartiendo el micrófono, llevando todas las emociones, nosotros haciendo lo mejor que podemos para transmitir las grandes emociones a través de Ayuk TV, a través de Radio Jambo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Adelante, amigo Ranulfo. Claro que sí, Federico, avanzamos, señoras y señores, avanzamos rápidamente al marcador, 15-11. 15-11 el marcador hasta ahorita. Va favoreciendo el equipo de Tlahui. Avanza Tepantlali. Si se descuida Tlahui, le empatan el partido 24. Hasta el lanzamiento no hay nada. Contra remate el número 7. Cerca. La pelota lo va a conducir el equipo de Tlahui Toltepec. Este es Master. Silvestre con la pelota. Ahí para Aarón de 3. No hay nada. Sí se veía dibujado que iba a entrar, pero algo pasó. Faltó más puntería de lo que pasó. Hay dos posibles, me parece. No, simplemente saque lateral a favor del equipo de Tlahui. Y va a ser Octavio quien va a poner en circulación la pelota. Octavio para el número 10. 10 con la pelota, observando. Este es Silvestre. Silvestre, zurdo, se perfila. Poquito difícil marcarlo, dicen los que saben. Lanzamiento, foul y cuenta. Le digo que si dejan que sea Tepantlali, esto se les puede complicar. Y eso lo sabe el equipo de Tlahui, por eso dice hay que meter más canastas, porque si nos relajamos, nos lleva la que nos trajo. O sea, el carro. Avanzamos rápidamente, viene el número 10, este es Silvestre. Silvestre el zurdo, bota, se toma su tiempo, prepara, respira, tiro adicional. ¡Adentro! Este zurdito anda efectivo como en los viejos tiempos. Avanzamos, viene Tepantlali. Javier con la pelota, roba la pelota. No hubo robo de pelota. Simplemente Octavio va al piso. O la falta fue del número 5, precisamente de Octavio. Y va a ser, dice Silvestre. Ya observé otra cosa. Ya observé
Un 2, pero no. Ahí estamos, señoras y señores, entonces. ¿Va a haber qué? Nada, simplemente se va la pintura Javier, porque hay bandera levantada por lo que observo. Se va la pintura Javier, prepara metralla, observa, apunta. No hay nada. Él se lamenta y dice algunas alabanzas. Viene el segundo intento para Javier, número 8. Tepantlali, este es Master Varonil. Tepantlali prepara metralla, apunta, fuego, adentro. Marcador hasta ahorita. 12-18, 12-18 el marcador. Avanzamos, señores y señores, 2 minutos 30 segundos. Viene Silvestre con la pelota. Silvestre. Ahí estamos, saludos cordiales a nuestro amigo el Gato. Ahí están los controles de la radio comunitaria Jambó. Saludos, Gato, aguántanos otro rato. Avanzamos entonces. La pelota se escurrió. Y va a ser quien saque lateral a favor del equipo de Tepantlali. Es la gran final. La Copa Yuk 2023. Y está jugando Tepantlali contra Tlaui Master Varonil. Manotazo que mete Aarón. La pelota se escurre. Sigue siendo para el equipo de Tepantlali. Es el número 7 quien tiene la pelota. El 7 para el 24. El 24, Flores. Ahí buscando el número 6. El número 6 para quien se eleva Tepantlali. Lanzamiento ya lo tiene el equipo. Hay una falta de Tepantlali. El foul se lo hicieron a Aarón. Ahí, pues obviamente son tirables por lo que vemos. Hay banderas levantadas, así que son tirables. Son tirables, señoras y señores. Hay acumulativos. Ahí salió lastimado el jugador. Aarón, cierto. Hubo un contacto a la altura de la nariz, así que usted ya sabe qué pasa cuando hay un contacto fuerte a la altura de la nariz. Hay un tiempo que pide el jugador. Seguramente se puede venir un cambio obligado. Ahí están aplicándole un torniquete. Tiempo muerto. Tenemos 1 minuto 33 segundos. 1 minuto 33 segundos en la segunda parte, en la gran final. Contacto que hubo, por eso le cometieron la falta y él se quedó debajo del tablero aguantando la falta y también, obviamente, el líquido vital. Ahí están los jovenazos aplicando. Observando, señoras y señores, después de este viene veteranos. ¿Viene veteranos o veteranas? ¿Qué dijo? No alcancé a escuchar. Veteranas, veteranas. Gracias, gracias, Nibardo. Veteranas. Es que luego los audífonos no nos dejan escuchar los sonidos local. Ahí estamos entonces, veteranas. Veteranas. ¿No dijo quiénes van a estar en la final? Nibardo, ¿lo escuchaste? Avanzamos, señoras y señores. Al abordaje entonces. ¿Qué pasa? Hay un cambio obligado. ¿Quién entró? Entró Julio. Entró Julio entonces. Cambio obligado. Se va Aarón al descanso. Bien entonces. Lo va a cobrar Poncho número 8. Tirables. Primer intento. Y no entra a la canasta. Vean el segundo intento para Tlaui Toltepec. Esto se está terminando, señoras y señores. Bien entonces al abordaje número 8. 8 con la pelota. 8 observando panorama. Para veteranas entra Cacalotepec contra Totontepec. Cacalotepec contra Totontepec. Ahí están los apuntes de nuestro amigo Nibardo. Gracias, Nibardo. Avanzamos. Viene Tepantlali. Falta que le cometen al número 6, al número 8, Javier. Así que son tirables otra vez. Se detiene en 1 minuto. Tiempo corrido momentáneamente. Bien, entonces. En la pintura está Javier. Está en la línea. Prepara metralla. Observa panorama. Este le ha hecho daño a Tlaui Toltepec. Primer intento. No hay puntaje. No hay puntaje. Bueno para Tlaui, malo para Tepantlali. Segundo intento, Santa María Tepantlali contra Santa María Tlaui Toltepec. Segundo intento adentro. 18-13. Peligroso todavía, imagínense, 1 de 3. Y van avanzando. Y eso lo sabe Tepantlali. Y le quiere meter un calambre a Tlaui. Por eso Tlaui dice, no hay que descuidarse. Me parece que Aarón ya no va a entrar. Ya está Julio. Ahí el abordaje. Todavía hay que cuidar bastante. Todavía hay que cuidar bastante porque esto no se ha terminado. Todavía falta. Ya está allí. Coachando. Ahí está Pepe.
Ahí está José González, coach. En este momento hay un cambio. Hay un cambio. ¿Quién sale? ¿Cómo está el tema? Entra Aarón, sale Julio. Dice Aarón, este no me lo pierdo. Este no me lo pierdo. Así que Aarón dice, ya no estoy sangrando, ya puedo jugar. Nadie se quiere perder este partido. Viene el número 10. Antes hay una falta. Son tirables. Son tirables, señoras y señores. ¿Quién va a tirar? Va a tirar Silvestre. Silvestre va a tirar. Está en la pintura, en la línea. Silvestre con su número 10. El emblemático número 10. Silvestre está en la línea. El número 10. Prepara metralla. Apunta, observa el panorama. Tétrico el asunto. Falla. Son los nervios también. Saben que 5 puntos me parece que la diferencia no es mucha. Segundo intento para el número 10. Prepara un puntito de oro molido. Adentro y lo sabe. Fino, finito, nada más. Pura red. Avanza entonces el jugador Javier. Javier, el número 8. De 3. ¡Ah! Casi cae la canasta. Otro de 3. No hay nada. Ahí están los fusiladores. Tratando de meter de 3 en 3 porque el tiempo se va a acabar. Me parece que los faules ya no lo van a cometer o quién sabe. Señoras y señores, ha ganado Tlahui Toltepec. Eso se terminó. 10 segunditos. Esto ya nada más es puro trámite. Otra falta. Faltando 4 segundos. Hay que celebrar esto. Ya está terminando. Ya terminó y lo saben los jugadores. Solamente faltando y alargando la agonía. Me parece que ya se coció el arroz porque ya son 4 segundos. Tlahui Toltepec ya no dejó vivir a Tepantlali. Supo meter las canastas cuando tenía que meterlas porque si no, Tepantlali muy peligroso. Empieza a meter de 3 y eso complica y acalambra a Tlahui Toltepec. Segundo intento, Aarón. A eso entró a vivir la gran final. Ya está. Aquí se va a venir ya el silbatazo final. Se viene el silbatazo final. Ha ganado Tlahui Toltepec. Ahí están los jugadores de Tlahui. Otra copa más se va para Tlahui. Es la tercera copa, me parece. Infantil, femenil. Después está cadetes femenil. Después está máster varonil. Ahí van tres copas. Se fue una copa también a Santa Cruz. Santa Cruz en la sub-21. Algunas copas que están haciendo. Viene otro equipo de Tlahui, que es el de femenil. Femenil libre, en un momento contra Totontepec. Precisamente ahorita van a jugar las veteranas de Totontepec, Villa de Morelos. ¿Contra quién se van a enfrentar? Ni más ni menos. Porque van a reiniciar Facebook, la transmisión, que no se vaya, nada más va a cortar tantito. Señoras y señores, por cuestión técnica, repito, vamos a reiniciar Facebook. Ya sabe que usted que el tiempo es limitado. Vamos a reiniciar Facebook. No se vayan a ir. Seguimos. Únicamente vamos a reiniciar el Facebook. Ahí igual en la radio comunitaria. No nos vamos. No hay falla técnica, pero hay que reiniciar. Únicamente el aviso. Reiniciamos entonces. 5, 4, 3, 2. Vámonos. Y ya se escucha la porra dinámica, la porra alegre. ¿Y dónde está la porra de Cacalotepec? Asunción Cacalotepec, se trajo Metro Pueblo. Están las autoridades porque hay la esperanza de llevarse el trofeo grande. Y ya están realizando los calentamientos necesarios de un lado de campo. La Asunción Cacalotepec está en esta final. Se va a venir, tiene un reto esta noche. Y esto Totontepec y Morelos también realizando sus calentamientos. Recordar también aquellos tiempos cuando estábamos en la juvenil de la libre, cuando nos conocimos allá en los torneos. Y hoy, en un evento oficial, en donde se juega por el orgullo, no tanto por el valor que represente la copa, sino el orgullo de poder representar y darle un campeonato a nuestra comunidad que nos viene a hacer, ahí donde está nuestro ombligo.
Asunción Catepec, acompañándose también de sus entrenadores, de sus líderes, de sus autoridades, y por qué no también este lado de Catepec. Ya estamos casi 50% de la gente que está llegada a este Catepec. A ver si es cierto que se escucha el ruido, la luna, el chichero del equipo de Totón-Tepec. 4 finales consecutivas. Anunciamos veteranas Totón-Tepec y Totón-Tepec. La siguiente final de veteranos Romil, 4 paros Totón-Tepec. Después viene a venir Totón-Tepec Clavi. Y el platillo fuerte de abril Totón-Tepec ante Conquina. Una rivalidad que ya viene pactado de años atrás. Hoy se va a definir quién se lleva el campeonato. ¿Quién trabaja más? ¿Quién trae hoy la fortaleza física? La fortaleza mental. Vamos a sorprender una de esos partidos. La única Tepec se llevó la Copa Master. El infantil también se llevó la única también. Pablo Tepec se lleva la Copa. Infantil Romil se lleva la ciudad. Pasarela también se llevó Tamazulán también. En Pasarela. Bueno, claro que sí, estamos nuevamente de regreso, señoras y señores. Vamos a ver. Ahora vamos a empezar en la rama femenil veteranas. En estos momentos Totón-Tepec contra Cacalotepec. La gran final que vamos a presenciar en estos momentos. Estamos en vivo y en directo, 107.9, la radio Jombo, en vivo y en directo. Y aquí estamos en el centro de la población, aquí en la cancha municipal del Espíritu Santo. Tamazulapam está de fiesta. Tamazulapam. Estamos en estos momentos, mucha gente en el contorno de la cancha. Así es que ahí vamos avanzando, señoras y señores. Y así es como vamos a presenciar entre estos dos equipos de ambas quintas que ya se están preparando, ya están realizando sus calentamientos. Totón-Tepec contra Cacalotepec en la rama femenil veteranas. Así es que vamos a ver estas dos equipos que vienen con todos. Así es que ya nada más están dando las últimas indicaciones allí con sus entrenadores. Vamos a avanzar. Este es el partido que vamos a presenciar a continuación, señoras y señores. Apenas se va a empezar a calentar aquí en la cancha del Espíritu Santo. Es el espectáculo deportivo que estamos presenciando aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Así es como estamos conviviendo la convivencia deportiva. Copa Ayuc Regional. Así es que la Copa Regional Mije 2023, y así es como estamos escuchando ya las emociones de ambas equipos. Viene el saludo deportivo, así es que mucha gente, estamos tan congregados aquí en la cancha municipal de Tamazulapam del Espíritu Santo. Así es como se celebra el saludo, señoras y señores. Vamos a ver las indicaciones para que esto inicie. Este es el partido que ya está a punto de iniciar. Ya nada más estamos esperando las indicaciones de estos árbitros oficiales.
Vamos a ver, y así arranca este partido, señoras y señores. Avanzamos, el número 18, Cacalotepec, allí como siempre, con un entrenador. Se ven que se prepararon, se ve que tuvieron la preparación, las jugadas que saquen, que andan sacando para que esto vaya avanzando, y así estamos viendo, presenciando de esta manera. Totontepec busca con quién, con la número 9. Ya vio a su compañera. Allí de media distancia quiere tirar y no le dejan. Hay un bloqueo por allí nuevamente. El número 8 tira de 3 y adelante y adentro la bola. Así es como van avanzando con sus 3 puntos. Totontepec quiere llevar la copa. Se quiere llevar la copa, pues vamos a esperar a ver. Cacalotepec responde, va de esta manera el número 10, el número 8, el número 13. Nuevamente, ahí pierden, casi pierden el esférico, se están peleando de esta manera y hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver, el esférico es para el equipo de Cacalotepec. Cacalotepec, número 5. Busca con quién, ahí con el número, la número 8. 8 juega de esta manera, ya casi le quitan el esférico. 13 te tira de media distancia, no hay nada. Recupera Totontepec, que había su compañera, pero desgraciadamente no fue la combinación, fue mala y avanzamos de esta manera. Cacalotepec, que había su compañera, la número 4, quiere tirar, ahí nuevamente. Ahí con su compañera, la número 5, tira de 3 y no hay nada. Recupera Totontepec, la número 9. La número 9 va tranquilamente. Vamos a ver. Este es el partido. Ahí va manejando, ahí va avanzando el número 12. La número 12 busca con quién. Vamos a ver allá el número 8. Quiere tirar de media distancia. A ti no hay nada. Nuevamente debajo del tablero. La número 12. Tampoco no hay nada. Y de esta manera van avanzando. Así es que Cacalotepec va avanzando rápidamente. Vamos a ver. Ahí la número 18. 18. Busca con quién. Allí va tranquilamente. Busca allá a su compañera. Ahí la número 18. Quiere ir, busca, quiere tirar. Ahí nuevamente con la número 4 con una media vuelta. No hay nada. Hay un bloqueo para esto. Por lo tanto, hay una falta que indica el señor árbitro. Saque de fondo indica el señor árbitro. Tira Cacalotepec y no hay nada. Recupera Totontepec, Villa de Morelos va avanzando. Estamos en la rama femenil veterana. De esta manera, número 12 de Totontepec entra hasta la cocina, tira de media y no llega al esférico. La pelota es para el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Van avanzando en la número 9, tira de 3, casi. Le faltaba otro poquito y de esta manera, debajo del tablero, hay una... hay una falta que indica el señor árbitro. Por lo tanto, el esférico es para el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Ahí de uniforme de color rojo. Ahí nuevamente, vamos a ver, esta jugadora entra y hay una falta. Son tirables, indica el señor árbitro. Son tirables. La número 9 está en la línea. La número 9 se prepara. Son 2 tirables. Tiene que aprovechar. Estos tiros son muy importantes. Viene el primer lanzamiento y no hay nada. La pelota no quiere entrar. Así es que viene el segundo lanzamiento. La número 9 se prepara de esta manera y no, tampoco. Ahí hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a presenciar, a esperar las indicaciones. El esférico es para el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Así es que ahí la número 9, ahí entra la número, ahí nuevamente, la número 9 quiere tirar, busca con qué, con el número 8, tira de 3 y no hay nada.
Ahí Cacalotepec rápidamente el número 18 al número 13. Tira y hay una violación que indican el señor árbitro. Avanzamos a ver. Este es el partido que estamos presenciando. 6 minutos por jugar. 3-2 el score. 3-2. 3-2 Totontepec. Totontepec lleva la ventaja por 1 punto. Así es que hay mucho tiempo. Hay mucho tiempo. Están en la conferencia. Están analizando, buscando, allí escuchando las indicaciones de sus entrenadores. Alguien en ambos lados tienen que buscar las estrategias para avanzar. Este es el partido que estamos presenciando, señoras y señores. Hoy, esta es la gran final en la rama femenil veterana. Entre estos dos equipos, Totontepec contra Cacalotepec, que estamos presenciando. Y avanzamos, Totontepec de esta manera va avanzando la número 9. La número 9 vio a su compañera, ahí hay un 2, hay violación, indica el señor árbitro. Es violación para esto, por lo tanto, el esférico le corresponde para el equipo de Cacalotepec. La número 18 va avanzando, vamos a ver, va avanzando, busca a su compañera, casi se les va la pelota. Ahí de nuevo su compañera, tira, no hay nada, recupera Totontepec de esta manera, pero pierde el esférico. Pierde el esférico. Acá Cacalotepec de esta manera tiene la pelota. Vamos a ver en la número 5. La número 4 de media distancia. Tira, no hay nada. Recupera. Nuevamente la número 18 dice, vamos tranquilos. Tranquilamente de esta manera. Busca la número 5 de media distancia. Tampoco no hay nada. Así es que nuevamente la número 18 tira y adentro la bola. 2 puntos para su equipo. Van avanzando. Cacalotepec va avanzando tranquilamente. Así es que Totontepec tiene que buscar la manera de cómo avanzar. De esta manera llevó a su compañera debajo del tablero y hay una falta. Hay una falta que la cometen a esta jugadora de Totontepec, la número 8. Por lo tanto está la línea de tiro. Son tirables. El señor árbitro, viene el primer tiro, la número 8 se prepara, tira y adentro. 1 punto más para su equipo. Vamos a esperar el segundo lanzamiento, la número 8 se prepara de esta manera, tira y tampoco, no hay nada. Avanzando de esta manera la número 18 de Cacalotepec. Cacalotepec con su compañera y nuevamente ahí la número 13. 13 tira de 3 y adentro la bola. 3 puntotes, señoras y señores. Y así es como responde Cacalotepec. El score en estos momentos. 7-4. 2 minutos por jugar. Adelante, Lico. Adelante, amigo. Gracias, amigo Nibardo. Estamos también haciendo la rotación de los narradores porque de repente la voz se empieza a cansar, pero aquí estamos, soportaremos todo con tal de que ustedes amablemente nos sigan acompañando. Aquí estamos con estas 2 escuadras que viéramos ayer tener acciones en la cancha de la escuela secundaria. Y ahí está la número 13 de Totontepec fuertemente sujetando. Ahí la número 4 se le escurre ese balón, esa esférica. Y ahora Totontepec al ataque. La número ahí 6 me parece. Perdiendo el esférico. Cómo agarran ese balón con todas las fuerzas. Así que la regla de la alternancia le favorece al equipo de Cacalotepec. Cacalotepec en estos momentos llevando la ventaja de 3 puntos, 7-4. Pero tiene faltas acumuladas. Así que Totontepec puede aprovechar esta oportunidad.
Y el señor árbitro marca ahí un contacto, pero en ataque, un foul ofensivo. Y esto obviamente le va a favorecer al equipo de Totontepec. El equipo Bisontes, ustedes muy bien han de acordarse. Bisontes de Totontepec. Un equipo muy famoso también en la década de los 80s, 90s. Saludamos a toda la gente, a los amigos que conformaban este equipo y algunos de ellos todavía están aquí activos porque Totontepec ha llegado a la final en la categoría libre varonil y por eso es que cada vez que escuchamos el nombre de Totontepec inmediatamente nos acordamos de este histórico equipo de Bisontes. Ya seguramente algunos jugadores ya no están con nosotros, otros todavía están, pero ya no se dedican al 100% al básquetbol. Y algunos otros todavía, como el amigo Atilano, que sigue dando batalla. Y entonces, aquí está su equipo representativo, pero en la rama femenil, haciéndole honores al equipo de Cacalotepec. Ahí la número 9, esta jugadora, habilidosa esta jugadora, se acaba y todavía alcanzó a conectar entonces esos 2 puntos. Así que se va 7-6. Ya le dieron la vuelta. No, todavía no. 7-6. Un punto solamente de diferencia a favor del equipo de Cacalotepec. Cuervos de Cacalotepec también. Nombre que ha quedado en la historia. Ahí los grandes amigos de Cacalotepec que hicieron famoso este nombre de Cuervos. Estamos de repente recordando estos nombres ya que pasaron a la eternidad con lo que hicieron, los espectáculos que nos daban cuando se daban los agarrones. Ahí estaban también, hace rato comentábamos, los equipos de lotería de Tlahuitoltepec, Águilas de Tamazulapa, y también ahorita se me viene a la mente los Lobos de Ayutla. ¿Quiénes más? También en Tlahuitoltepec existió el equipo Sham de Tlahuitoltepec, y me acuerdo ahorita también el equipo de Vikingos de Yacochi. A ver, ¿dónde más? Bisontes. También ahí los amigos de Zacatepec que también tenían un equipo muy competitivo. Así que saludos a todos ellos, a donde quiera que nos escuchen. Disfruten la transmisión. Aquí está Cacalotepec con Totontepec y consigue una falta ahí. Esta jugadora se va directamente a esta línea de tiros libres y va a ser su lanzamiento, la número 8. Parece que ahí apoyándose con la mano izquierda. Ahí ese tiro un poquito especial, un poquito característico de ella. Ahí alzando la pelota desde el pecho y nada en este segundo lanzamiento. Ahí estamos observando este bonito partido, categoría de veteranas. Estaban ya confirmando que son de 35 años y hacia arriba. Y aquí están las jugadoras que han cumplido los 35 años y un poquito más. La número 10, Cacalotepec, ahí una combinación abajo del aro. Y esta jugadora ahí haciendo que ese balón atraviese el aro. Por eso es que consigue la canasta y todavía se va a ir a la línea de tiros libres. La número 4. Está concentrada la número 4. Ahí hace la técnica del muñequeo. Nada. Ese balón ahí solamente saludando al aro rápidamente y se va. Hay un pase bonito. La número 5 se va solita. Y ahí hubo una marcación. ¿Y para quién es la pelota? Es para el equipo de Totontepec. Ahora sí, ahí hubo una violación, es lo que marcaron, señores árbitros. Ahí Totontepec, este equipo rojo con negro. Ahí
también equivocándose, entregan la pelota en manos del equipo de Cacalotepec. Estas jugadoras, algunas de ellas las conocemos muy bien porque han jugado en los diferentes eventos aquí de la región Mije, en las diferentes festividades. Ahí se traban estas dos jugadoras y la responsable de la falta es la número 15. Ahí la llama rápidamente su entrenador y le dice que tiene que mejorar su rendimiento dentro de la cancha. Y entonces ya está la instrucción, ya tiene que colaborar seguramente ya mucho más concentrada. Ahí esta jugadora número 10, Cacalotepec con este uniforme blanco y negro. Siguiente lanzamiento. Preciosa canasta, solamente pura red. Ahí nada de el metal del aro, solamente pura red. Ahí pase bonito, ya observó ahí a su compañera la número 9, pero se va la número 10 por el lado derecho de este aro. La pelota para quién, para el equipo de Totontepec, no, dice que el señor árbitro que es para el equipo de Cacalotepec. Y ahí está el tiempo concedido. Algo no le gusta el coach, el entrenador del equipo de Cacalote, a pesar de que lleva la ventaja por 3 puntos, 10-7, pero algo quiere ajustar, quiere asegurar, porque parece que está empezando a acariciar la copa, pero enfrente tiene a la escuadra de Totontepec que dice lo contrario. Esto no se determina hasta que se dé el silbatazo final. Mientras haya tiempo, hay esperanzas. Aquí saludamos a la gente que nos está siguiendo por Humbog Radio. Ahí a toda la paisanada, a los amigos que nos están sintonizando por Humbog Radio 107.9 FM. Ahí directamente de Santa María Tlahuitoltepec, y también a toda la gente que está radicando en los diferentes puntos de nuestra región, de nuestro estado, de nuestra República Mexicana, y también más allá de las fronteras. A lo mejor hay gente que nos está siguiendo desde Estados Unidos. ¡Qué gusto! Gracias. Ahí está la número 10. Bonito lanzamiento, haciendo que la pelota ahí haga la forma, el dibujo de una parábola. Esas son las recomendaciones de los entrenadores. Tratar, ahí está un contacto, ni modo, reconoce esta jugadora número 10 que hizo el contacto, empujó ahí a su contrincante. Decíamos que las técnicas de tiro, todo lo que se practica precisamente tiene que ver con la dirección del balón, con el movimiento de las manos, la muñeca, hasta el movimiento de las rodillas para poder hacer un buen lanzamiento. La 9 ahí perdiendo el esférico. Solamente logra conseguir una canasta. Por lo tanto, la número 9 se va a la línea de tiros libres. Esta línea que está trazada a 5.8 metros desde la línea final. Por eso es que ahora va a hacer el lanzamiento. Consigue una canasta valiosísima. Una canasta que vale oro porque las deja con una esperanza fuerte. 8-12. 8-12. Aquí puede ser 9-12. ¡Sí! Esta jugadora tiene mucha seguridad en sus tiros, tanto de 2, de 3 o de un punto en la línea de tiros libres. Por eso es que ahora la número 18 de Cacalotepec haciendo la jugada, dibujando ahí la jugada con la número 10, lanzamiento de 3 puntos, este tiro errado. Así que ya veo que se acerca mi compañero Ranulfo, está preparado, está listo, está dispuesto para continuar con este bonito encuentro que está ya casi llegando a los últimos 4 minutos. Así que te voy a dejar, amigo Ranulfo, porque vamos a seguir transmitiendo las emociones fuertes del básquetbol de este partido. Claro que sí, Federico, yo me había asomado cómo iba el marcador. Bueno, adelante, con todo gusto, ahí tomando nuestro turno, nuestra participación. Señoras y señores, bonito partido ahorita. El marcador 12
12-9, favoreciendo el equipo de Cacalotepec. 3 puntos de diferencia. Con un triple esto se empata. Aquí estamos en vivo y en directo desde Tamazulapa del Espíritu Santo, Mijes, para todas las partes del mundo donde haya internet. Para la zona Mije alta y media a través de Jambó. Zona Zapoteca, Chinanteca, estamos llegando a través de las ondas hercianas de la radio Jambó. Saludos y agradecemos ahí a la gente de cabina que está aguantando la batalla también. Créame que estar al pendiente también cansa, así que saludos al gato. Y si hay más gente, cordiales saludos aquí al mando de nuestro amigo Memo. Aquí estamos con Ayuk TV, generando la señal a través del Facebook Live y a través de también de YouTube. Ahí estamos, la señal se reinició hace rato y ya quedó para otras 4 o 5 horas, me parece. Buen amigo Memo, exactamente. Avanzamos. Bien, entonces, al abordaje el equipo de Cacalotepec, la número 18. 18 buscando, observando el panorama. La número 18, ahí la media vuelta no se puede dar. Viene la número 5 al abordaje, lanzamiento, tablerazo, no hay nada. Quiere contrarremetar, pero no hay nada. La 4 adentro. Así que 2 puntos más a favor de la causa del equipo de Cacalotepec. Si perdiera Cacalote y ganara Totontepec, hay otro partido. Ellas tienen el invicto, pero bueno, hasta ahorita Cacalote haciendo y defendiendo ese invicto con todos los honores. Sería el equipo que nunca ha perdido en esto. Pero bueno, para eso queda todavía algunos minutos. Solamente estamos así dibujando un escenario hipotéticamente, dijeran los expertos. Avanzamos, señoras y señores, viene Totontepec. Totontepec viene de Morelos. 4 equipos de aquí, todos los partidos hay Totontepec. En todos los últimos 4 partidos serían 3 los que falten. Avanza entonces, Cacalote contra Totontepec, viene de Morelos. Número 4, ahí para la número 10. Número 10 con la pelota, ahí para su compañera. Falta. Le van a dar 2 posibles a la número 18, la jugadora de Cacalotepec, incansable, imbatible, luchona. Ha estado en todos lados, se ve el cansancio. Este partido se está trabajando minuto, segundo. La 18 está en la línea, prepara metralla, observa, punta, fuego. No hay, no entra la canasta. Viene el segundo intento, un puntito puede ser la diferencia. Un punto es mucho cuando está muy apretado. Prepara metralla, el fogonazo, ahora sí no entró nada. Ahí la pelota lo tenía el equipo de Cacalote antes. Hay una falta. O simplemente se salió la pelota. Cada quien con su cada cual. Ahora sí parece danzón. Pero al unísono del básquetbol. Marcación personal a la 18. Le ponen 2 guardias. La 4 antes. Hay una falta de la número 15. Si ahí va a entrar levantada, ¿dónde? No veo la bandera levantada. Okay. Así que la falta fue del equipo de Cacalotepec. ¿Qué pasó? ¿Por dónde están? No. No hay nada, simplemente la pelota le corresponde a Totontepec vía de Morelos. Totontepec vía de Morelos. Avanzando, esto se está terminando. Cacalotepec dándose con todo contra Totontepec. Viene, es veteranas femenil. Al abordaje la 12. Quería probar de 3, pero le llegó a marca. Nuevamente, 10 para el tiro. Esto empieza a presionar el reloj de 3. ¡Zarca! Imagínense si cae. Sería hipotéticamente lo que habíamos dibujado. Avanza la 13, la 13 se va a colar. No entra la canasta. Número 4. Contrarremate la número 13, la media vuelta. No hay nada. Ahí Totontepec peleando bastante fuerte. Avanza Totontepec, le mete un poco de velocidad. La número 9 después atravesando la media cancha frena. Empieza a repartir la pelota. Buscando por dónde receptora. Encuentra la 8. La 8. La media vuelta no. Sí se lo pudo dar. Lanzamiento no hay nada. Totontepec le cometen una falta y se va a ir a la pintura. Estaba esperando 1 minuto con 1 segundo. Esto se está terminando. 14-8. 6 puntos de diferencia. 14-8. 6 puntos de diferencia. 1 minuto con 1 segundo. Viene 2 posibles. Oro molido para Totontepec, Villa de Morelos. Observamos el panorama. Ahí está botando, concentrándose el lanzamiento. ¡Adentro! Ahí está el marcador. 10-14. 10-14 el marcador. Segundo intento. Falla el rebote que lo tiene. Lo sigue teniendo Totontepec.
Totontepec, un ganchito por abajo, no hay nada. La pelota nuevamente para Totontepec. Falta. Falta, señoras y señores. Se va a la pintura Totontepec, Villa de Morelos. Punto en punto va consiguiendo un avance. Hasta ahorita el marcador 10-14 me parece. Sí, 10-14. Así estoy observando el tablero. Segundo intento para Totontepec, la número 8. Está en la pintura, prepara, metralla, punta, no hay nada. Segundo intento para Totontepec. Tenemos 53 segundos, tiempo cronometrado. Viene el número 8 nuevamente. 8 se prepara. Lanzamiento a la porra. Este tiro no tuvo éxito. Así que se fue en blanco en esta segunda aproximación. Viene Cacalote a guardar un rato la pelota. Le mete velocidad. Cacalotepec, cada segundo es bueno para Cacalote. Y eso efectivamente, empezando a jugar con el tiempo. El tiempo está a su favor, solamente hay que tranquilizarse. Ahí va Cacalotepec. Cacalotepec, la número 5. 5, el reloj de disparo, presiona. Se quedó sola, no hay nada. Contrarremate tampoco. Tercer intento adentro. Tercer intento, señoras y señores. Ahí está el marcador, 16-10, 18 segundos. Me parece que esto ya se está cocinando. Estamos en los últimos segundos. Estamos 10 segundos de juego. Se lo va a llevar Cacalotepec. Matemáticamente ya no da. Se lo va a llevar Cacalotepec. Ya está Cacalotepec. Va a tirar aunque entrara de 3. Lanzamiento, no hay nada. Se acabó, señoras y señores. Ha ganado Cacalotepec. Ha perdido Totontepec, Villa de Morelos. Bien jugado por las dos quintas. Bonito espectáculo que mostraron. Estamos en la etapa ya de veteranas, 35 años para mujeres, 35 y luego para hombres 40 años. Ahora sí, no hay otro partido, ya ganaron. Nunca perdieron en este torneo Cacalotepec. Ahí están los hijos felicitando, ahí están los esposos también celebrando. Es diferente el triunfo, sabe muy diferente, porque son las señoras que traen de porra a los hijos, a los esposos. Ahí también celebrando junto en familia. Se viene veteranos. Se viene veteranos. Este es el antepenúltimo partido. Se viene veteranos entonces. Nuevamente Totontepec, Villa de Morelos, en contra de quién. Ahí está el equipo. 4 palos. 4 palos. Gracias, amigo Nibardo. Esos apuntes de Nibardo oportunos justo en el momento cuando debe de ser. 4 palos contra el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Después se va a venir la libre femenil. Totontepec contra Tlahuitoltepec. Después se va a venir el último partido. Libre varonil. Entonces se va a venir ¿quién? Totontepec contra el equipo de San Juan Juquila, mijes. Así están todos los datos. Así estamos todos. Aquí eso es 40 años y más. 40 años. Hasta los 49 meses, 49 años, 11 meses, 29 días. Sin que lleguen a 50, porque si no se vuelven máster. Así está el panorama. Observamos a 4 palos. Jugadores. Desde hace mucho tiempo se conocen. Y obviamente los conozco de cara, de nombre no los ubico. De cara solamente. Bien, entonces. Vamos a observar en breves momentos quiénes se van a llevar la copa. Cómo va a estar el panorama. Por un lado Totontepec, por otro lado está 4 palos. Totontepec contra 4 palos. Aquí estamos observando. ¿A quién observamos en veteranos de Totontepec? ¿A quién ubicamos? Aquí estamos. Observamos nada más, es el caso de veteranos. Veteranos entonces. Observamos ya, ese es el momento de Totontepec. Totontepec, Totontepec.
Ya tiene los últimos 4 partidos. Acaba de perder, pero participar en el primero, que fue Veteranas. Perdió contra Cacalotepec. Ahora quien viene, Veteranos. Se va a enfrentar a 4 palos. Y de allí se viene la libre femenil. Se va a enfrentar a Tlahuitoltepec. Y de ahí se viene la libre varonil. Se va a enfrentar a San Juan Juquila. Esta es la etapa de Totontepec, Villa de Morelos. Saludos cordiales. Saludos cordiales hasta los lugares donde nos escuchen. Estamos aquí a través del Facebook Live, a través del YouTube y también a través de la radio comunitaria Jambó. Diferentes medios, gracias por estarnos compartiendo. Ahí estamos trabajando a 2 cámaras. El amigo Memo, un experto. Memo, ya llegó la porra de Tlaui, Memo. Pero Tlaui no ha jugado todavía. Ahí estamos observando el panorama. En esta conversación solitaria que tengo, solamente me escuchan Nibardo y Memo. Los demás me ven y dicen, ¿qué tiene? ¿Por qué se voltea? Es una conversación, es un trío. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar. Adelante, amigo Nibardo, ve preparando garganta. Esto se va a poner bueno, bonito, 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 bonito. Va a jugar el equipo de Totontepec contra el equipo de 4 palos. Dale, ahí vamos, sale. Hacemos formación porque los cables se nos enredan. Ya está. Adelante, Nibardo. Gracias, Ranulfo, gracias. Vamos a empezar nuevamente, señoras y señores. Y aquí estamos de nuevo. Estamos y así viene este partidazo, 4 palos contra Totontepec. Viene el saludo deportivo. Esa es la ceremonia de la convivencia Ayuc. Ayuc hoy, aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Gran espectáculo deportivo que vamos a presenciar. Estos jugadores que han tenido mucha presencia y hoy de nuevo nos vienen a demostrar. Este es el partido que vamos a contender, que vamos a presenciar hoy, la gran final. Totontepec contra 4 palos de Tamazulapan del Espíritu Santo. Ya están de regreso estos amigazos de 4 palos después de varios años. Así es que conocemos a estos jugadores. Viene César de Totontepec, Villa de Morelos, el número 7 al número. A ver, vamos a ver al número 13 nuevamente. Allí pierde el esférico, 4 palos como siempre. Estos jugadores van directamente debajo del tablero, pero no hay nada. Y así es como se están empezando a calentar este partidazo, señoras y señores. Público presente, estamos en vivo y en directo en Ayuc TV. Estamos en Facebook Live para la gente que nos gusta, para que vayan presenciando este partido que se está empezando a calentar, señoras y señores. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, ahí están viendo rápidamente. Creo que se facturó el amigo. Vamos a ver qué pasó este jugador de Totontepec. Vamos a ver, ojalá que no sea tan grave el asunto, señoras y señores. Este es el partido que se estaba empezando a calentar. Así es que ojalá que no sea. A ver, ya lo están atendiendo. Ya lo están atendiendo, señoras y señores. Vamos a ver. Este es el partido de básquetbol. Este es el partido. Es de convivencia deportiva, señoras y señores. Pero de repente, cuando es... Vamos a esperar, a ver qué pasa en estos momentos, porque no... De repente vi que estaba saltando y cuando cae, a lo mejor no pisó bien y por eso... Ahí se dobló su pie. A ver, vamos a esperar. Ojalá que no sea... Este es el partido, señoras y señores. Vamos a esperar el número 9 que está en el piso. Ya lo están atendiendo. Ya lo están atendiendo todo el mundo. Está en shock porque esto fue rápidamente.
Así es que este es el partido, señoras y señores. Este partido. El fenómeno se ha causado. Después de este partido entrarían las finales cambio con el que va a venir, ¿sale? Y por último, y ya viene el servicio de camino. La camilla ya está a unos metros. Sí hay, tenemos servicio de... Y se le conoce a este jugador de descanso. Fuertes aplausos a este jugador. Adelante. Así es que vamos a avanzar con este partido. Ya lo atendieron a este jugador. Ya lo están atendiendo. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Este es el partido entre estos dos equipos. En varonil, veteranos, 4 palos contra Totontepec, Villa de Morelos. La gran final que estamos presenciando hoy en este día. Hoy la Copa Regional Mije 2023. Ya decía yo que ellos han tenido mucha experiencia. Después de varios años, esos jugadores de 4 palos vienen nuevamente. Ahora en la categoría veteranos. Anteriormente estuvieron un buen rato en la categoría libre, pero también hoy vienen con todo. Y así es como estamos presenciando en estos momentos a estos jugadores, a estos 8 conocidos, 4 palos, Tamazulapam del Espíritu Santo. Vamos a esperar nada más las indicaciones de los árbitros para que esto reinicie este partido de básquetbol. Así es que vamos a avanzar. Saludamos a la gente que todavía nos está escuchando a través de la radio Jombo 107.9 en FM. Ahí estamos también en vivo e indirecto. Avanzando, el esférico es para el equipo de 4 palos. Ahí el número 10, nuevamente el número 15, quiere tirar, busca de media distancia, no hay nada. Allí casi recupera nuevamente el número 26, vamos a ver qué hace el número 5. Ahí mismo hay un tapón. Vaya. El esférico es para el equipo de 4 palos. La pelota es para el equipo 4 palos. No, perdón, creo que es para el equipo de Totontepec, que indica el señor árbitro. Avanzamos, César, número 7 de Totontepec, vamos a ver qué hace. Número 7 quiere ir, busca con quién, con el número 6. Allí nuevamente al número 13, tira de media distancia y adentro. 2 puntos para su equipo. Así es como van avanzando. 4 palos viene directamente. 4 palos, el número 10 está con todo también. Vamos a ver. Viene el número. Hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver. El esférico es para el equipo de Totontepec. Número 7, César. César, como siempre. Olivera, César. Este jugador con mucha experiencia. Número 7 entra hasta la cocina, tira y adentro la bola. Así es como demuestra este jugador con mucha técnica, con la facilidad de entrar hasta el fondo y incesta. 2 puntos para su equipo. Este es el partido. Están en la conferencia en estos momentos, señoras y señores. El score en estos momentos 4-0. 4-0, 9 minutos y contando por jugar. Este es el partido que estamos presenciando hoy aquí en esta cancha municipal de Tamazulapam del Espíritu Santo. Y así es como estamos celebrando la Copa Regional Ayuc 2023. Hoy estamos mucha gente en esta cancha. Así es que de esta manera estamos presenciando este relámpago, este espectáculo deportivo de básquetbol. Avanzando
Avanzamos, el esférico es para el equipo de 4 palos, el número 5. Va avanzando el número 10. 10 como siempre es jugador, la agilidad que todavía. Así es que busca con quién y casi pierde el esférico. Por lo tanto, saque de fondo, indica el señor árbitro. 4 palos tiene el esférico. Casi le quitan el esférico. Vamos a ver qué hace. Y la pelota sale fuera de la cancha. Avanzamos, el esférico. Vamos a indicar. El árbitro dice que es para el equipo de Totontepec. Adentro de esta manera. César, hay una... A ver, vamos a ver. Hay una falta que indica el señor árbitro. Hay una falta que indica el señor árbitro. Por lo tanto, saque lateral. Saque lateral es para el equipo de Totontepec. Totontepec, vamos a ver allí nuevamente 7. César, hay otra falta que indica el señor árbitro. Le cometen otra falta para este jugador, el número 7 de Totontepec. Por lo tanto, nuevamente César, Totontepec tiene el esférico. Vamos a ver qué hace César. César de esta manera juega, combina a su compañero. Ahí el número 6 tira de media distancia y adentro la bola. 2 puntos más para su equipo. Así es como se está arrancando, se está calentando esto. Así es como estamos presenciando el número 5 de 4 palos. Hay una falta. Hay una falta que comete este jugador de Totontepec. Totontepec, vamos a ver, 4 palos, tiene que hacer algo. 4 palos, tiene que buscar canastas. 4 palos, tiene que buscar las estrategias, las combinaciones, sabiendo que van perdiendo, pero son puntos. Así es que de esta manera entra 4 palos y recuperan César. Y hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver. Hay una falta que indica el señor árbitro. Son tirables, dicen las indicaciones que están dando los árbitros. Son tirables para el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. A este jugador César, número 7. 7 está en la línea de tiro. Vamos a ver. Aquí no debe de fallar. Tira ahí adentro. Adentro, señoras y señores, público. Viene el segundo lanzamiento, César. De esta manera tira y no hay nada, recupera. Así como se están peleando. Este es el partidazo que estamos presenciando. Recupera Totontepec. César Olivera de nuevo. Va avanzando. Ya vio a quién. A su compañero, el número 6. Quiere ir. Busca de nuevo a César. Hay una mala combinación. Pero de nuevo, 4 palos. Entra hasta la cocina. Contrarremata. No hay nada. La canasta no entra. No quiere entrar. Vaya, vaya, señoras y señores. Este es lo bonito de todo esto, es el espectáculo deportivo de básquetbol que estamos presenciando y en vivo y en directo y a todo color. Adelante, mi amigo Federico, adelante. Qué espectáculo nos están dando estos señorones. Ahí la escuadra de 4 palos está siendo superado hasta estos momentos por este equipo de potente de lo que es Totontepec, este equipo que está hecho y derecho. Ahí está el score 4-1, no le han caído las canastas al equipo de 4 palos. 7-1 ya, 7-1, perdón, ahí con el marcador estábamos observando y sí nos dimos cuenta, 7-1, 8-1, todo a favor del equipo de Totontepec. Ahí César demostrando que todavía tiene calidad, tiene puntería y por lo tanto ahí está 4 palos. Este es un reencuentro de amigos, de jugadores que hace 10 años conociéramos, que estaban en la categoría libre. También qué velocidad tenían estos señorones de 4 palos. Y ahora me estoy dando cuenta que se reencontraron ya. Ya casi está el equipo original como estaban
hace unos ayeres, pero el tiempo no perdona porque ya están en la categoría de veteranos. Los veíamos jugar y enfrentar al tú por tú. Cualquier equipo, bien fuera de la misma región o bien fuera de equipos de otros pueblos, de otras regiones. Estos señorones de 4 palos. Así que ahorita estoy observando que se están reencontrando, así como iniciaron el proyecto de el equipo de 4 palos, búhos de 4 palos. Pero enfrente está el equipo de Totontepec, ahí conociendo, reconociendo el esfuerzo que están haciendo estos señores para dar un bonito espectáculo. El público expectante, el público observando, las porras también metiéndose cuando deben y en el momento que se necesita. Ahí está este jugadorazo Damián, número 26, ahí en la espalda, cargando este número. Ahí observamos el segundo lanzamiento. Falla en el siguiente tiro. Falló. Lamentablemente no hubo puntería. Pero otra vez Totontepec, César, quien es el comandante en jefe de este equipo. Él mismo hace la jugada. Tic-tac, tic-tac y por fin ese balón atraviesa el aro y se empiezan a hacer ahí las caricias, ahí los recuérdames, cosa que marcan los señores árbitros, una falta técnica ahí al número 6 del equipo de Totontepec. Ahí se están dando al tú por tú, ahí están jugando, no importando la edad, no importando de dónde vengan. Aquí simplemente lo que es jugar al básquetbol. Ahí está el número 5. Mix es el que es el que está ahí conectando. Ya cobró la falta técnica. Así que va el balón para el equipo de 4 palos. Se está acercando 3-11. 3-11. Y Damián nuevamente, el número 26 de 3 puntos, y adentro esa pelota y se persigna porque le están empezando a salir las cosas este señorón. Ahí el pase y se acaba. Se acabó este primer tiempo, partido de ida y vuelta, partido que nos está llenando de muchas emociones. Estamos esperando que ustedes igual lo estén disfrutando allá en donde quiera que nos están siguiendo, ya sea que estén en casita, estén en algún negocio, ahí disfrutando de estos encuentros que estamos nosotros llevando a cabo a través de las pantallas de Ayuk TV. Así entonces, en unos momentitos más, ahí paso las ondas sonoras del micrófono a mi amigo Ranulfo. Mientras tanto, seguimos un momentito más. Vamos a continuar con el segundo tiempo. Está iniciando el segundo tiempo y están organizándose los amigos de 4 palos, los búhos de 4 palos. Ahí el número 9, ahí el profe ahí, el 26, otra vez Damián. Y hay un contacto. Aquí los señores juegan fuerte, juegan recio. Hay contactos porque saben que así se juega el básquetbol. Ahí está la reposición para el número 9, allá al 26, ahí haciendo, a ver con quién hacer la jugada. Le obstruyen el paso. El responsable, ahí es el número 6, nuevamente. Ahí al ataque el equipo de 4 palos. Ahí les dicen, jueguen. No queremos violencia. El número 26, Damián, nuevamente. Ahí haciendo la pantalla el número 5, Mix. Y el mismo, el 26. Ahí colmilludamente se tira. Y sí hubo un contacto, desde luego. Pero este partido se está subiendo de emociones cada segundo, cada minuto que pasa. Aquí
está viniendo de menos a más y ahí fallando el número 26, debiendo de haber sumado ahí un punto, no lo logra. Siguiente lanzamiento, ahora sí, 7-11, solamente 4 puntos de diferencia. Y el equipo de Totontepec se va, una finta, el número 5 saca la pelota, el número 6 del lado izquierdo, hay una finta, finalmente el balón para César de 3 puntos, amenazó con encestar allí, pero no hubo la puntería suficiente. Ahí nuevamente, ahora sí, mix de 3 puntos. Celebra este canastón, este señor que vale 3 puntos. Ahí va el número 7, haciendo ahí bailar al jugador contrario. El número 13 nuevamente, ¿qué va a hacer? Ahí entrando, ahí de frente y una caricia en la cabeza. Un recuérdame en la cabeza para este amigo César, y que se duele porque le dieron una pequeña caricia y dice la juez que esto ya se pasó de lo normal, así que fue una falta antideportiva. Así no se juega al básquetbol, dice la juez. No le peguen a la cabeza, no estén pegándose en la cabeza, porque podemos ahí hacer movimientos raros en el cerebro que nos pueden afectar. El número 7, el 7 nuevamente consigue los 2 puntos. Como es una falta antideportiva, todavía tienen posesión del balón, así que ahí nuevamente al ataque el número 13 de Totontepec, pase para el número 7, una media vuelta, se eleva, tira, canasta. Canastón de este jugador, y parece que no quieren sorpresitas, no quieren arriesgar, quieren llevarse la victoria. 15-10, 15-10 el marcador. Por lo tanto, a 4 palos necesita reaccionar urgentemente, porque ya estamos en el segundo tiempo, ya están corriendo los minutos, se están descontando los 12 minutos que se tuvo para el segundo tiempo. Así entonces están las cosas, y seguimos saludando a toda la gente, a los amigos que nos están siguiendo desde diferentes puntos de nuestra República Mexicana y más allá de las fronteras. Y también pues les estamos agradeciendo que nos estén siguiendo por la radio Jumbo. Y también si usted solamente quiere accesar a YouTube, póngale ahí Ayuk TV y inmediatamente va a encontrar esta transmisión a todo lo que da, nosotros haciendo lo mejor que se pueda. También Memo ahí de repente sudando de tensión, porque no quiere fallar, quiere proyectar la buena calidad de imagen y de audio y de video, todo lo que se necesite para que usted disfrute de una calidad inmejorable de la transmisión de Ayuk TV. Y observo que se acerca Pepe con su número 8. Quiere hacer el cambio, quiere entrar porque está ansioso, quiere colaborar. Ya sabe también, este jugador también fue parte de los integrantes originalmente del equipo de 4 palos. Muy bien, ya está. ¿Qué pasó? Violación, dice ahí bailoteando con el esférico. Y el tiempo se sigue descontando, 6 minutos con 40 y descontando 15-10 el score. Totontepec. Ahora sí, vámonos al ataque. Ahí estamos, gracias a toda la gente que está ya. Estamos llegando a más gente y gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Todavía tenemos muchas emociones. Faltan 2 partidos, según mis cálculos, 2 partidos, la libre femenil y la libre varonil. ¿Qué partidos nos esperan todavía? Así que usted no se despegue de nosotros, no nos abandone, por favor. Ahí está el número 7, ahí César, ahí le sacan la pelota momentáneamente. El número 13 de 3 puntos, adentro, esa canasta.
señorón, se dispuso a probar suerte y le salieron las cosas. Y está colaborando con 3 puntos. Mix también quiere hacer lo mismo. Lástima, lástima, Margarito, porque no hubo canasta. El número 7, César, nuevamente. Ahí simplemente calmando un poquito la jugada. Él es el líder, el comandante, el Tata Mandón, ahí del equipo de Totontepec. El número 13, ahí secundando ahí a su compañero. Y dice que hay una falta. Hay una falta, dice el señor árbitro, a mí no me cuenten, yo lo vi, así que ahí está marcando el señor árbitro. Y hay una falta. Este partido parece que va a cerrarse cardíaco. 18-10, 18-10, pero nada está escrito, nada está definido. Así como en los 5 últimos minutos, estamos ya casi por cambiar de micrófono. Y dejamos entonces en la voz del compañero Ranulfo para que nos deleite con su forma, su estilo de narrar estos últimos 5 minutos de este precioso partido. Gracias, amigo Federico. Está más que emocionante. Ya todos estamos parados. Estamos al filo de la butaca, dijeran por allí. Empezamos entonces, últimos 4 minutos 30 segundos, 10-18. Va ganando Totontepec Villa de Morelos. Es la noche de Totontepec. Siguiente partido, Tlaui contra Totontepec. Femenil libre después del platillo fuerte. Totontepec contra San Juan Juquila. Lanzamiento de Totontepec precisamente falla. Esto todavía se puede poner emocionante. Todo depende del equipo de 4 palos. Ahí están. El equipo de 4 palos. Rompimiento para el número 10. El número 10 se quiere dar la vuelta. No se lo permiten. Simplemente ahí la camarita. Se golpeó la camarógrafa, no sean, ahí hay que ver. Bueno, señoras, señores, estamos en primera fila, por eso luego estamos cerca de las acciones. Viene 4 palos con el partido. El número 26, Damián con la pelota. Ahí 4 palos, pierde la pelota, va al piso. Antes dice el señor oficial que hay una marcación y sigue siendo pelota para el equipo de 4 palos. ¿O no? No, que va para Totontepec. Hay una violación, dice la oficial. Hubo una violación de 4 palos y ya lo tiene Totontepec. César, ahí rápidamente la asistencia, pero no se puede, lo tiene 4 palos. Que todavía ya tiene Totontepec. Robo de pelota de Totontepec, espectacular. Y de allí la planchadora. La falta ofensiva, dice la oficial. Claro que una falta ofensiva porque por allí el número 3 estaba tirando y todo con la frente. Finalmente arrollando a su compañero. Marcador 10-18 con 2 triples. Esto se calienta bonito. 2 minutos 46 minutos hablando deportivamente. Es un deporte de mucho contacto y los equipos obviamente presentan estas características. Viene el equipo de 4 palos. 4 palos, el número 15. 15 con la pelota. Observando en corto allí para el 5. El 5, Mix. Mix con la pelota, número 5. Va a colar, va a entrar. Se levanta. No entra la canasta. Este Mix es bueno. Se va metiendo y él va encontrando su posición de ángulo, pero en lo alto. Cuando va brincando, ahí se va acomodando. Le cometieron la falta. 2 minutos 11 segundos, tiempo corrido. Ahí están los señores. Todavía 2:18. Tiempo corrido. Me parece. Ya no pueden pedir tiempos fuera. Totontepec tiene tiempos completos. Cronometrado 2 minutos. Cronometrados. Porque el reloj acaba de detenerse. ¿Cuánto vamos? 10-18. 10-18. Hasta ahorita. Todavía nada para nadie. Podemos pensar por la velocidad, por el estilo, cómo juegan. No podemos decir que ya, que esto se ha terminado, no. Falta mucho y eso lo sabe Totontepec. Tiradores en potencia de 3. Hay de 4 palos. Y se va a la pintura. 4 palos. Y no creo que lo desaproveche. 2 últimos partidos después de este. Así que, señoras y señores, ni le cambie, ni se mueva. Todavía es temprano. Es una noche basquetbolera. Hoy vamos a terminar un poco temprano. Ayer estábamos más tarde todavía. Hoy hubo organización. Por eso el tiempo está alcanzando. Viene el 5 entonces en la pintura. 4 palos. Adentro, ya lo sabíamos. Este no puede fallar el número 5. Si lo hace cuando está marcado, imagínense cuando está solito. Prepara, afina puntería. Tiene nervios de acero. Adentro. Marcador 12-18 en este momento.
Viene el avance de César, el número 7. 7 con la pelota, el número 13. 13 buscando por dónde. Encuentra a nadie. Estaba buscando a César. César para el 13 nuevamente. Para el 6. Triangulando la pelota por el centro el 13. El 13 que hace, se acerca. Dice, mejor me levanto, no. El número 7, César. Lanzamiento adentro. Ahí está la situación. César. Finito en esta noche. Viene el avance de 4 palos, de 3. Casi suelta la pelota. Prefiere por un costado. El número 15 se va a acercar. Lanzamiento del 15. No entra la canasta. No entra la canasta de 4 palos. Si no, esto se pone mejor. Todo está bonito. Viene el 5. 5. Totón Tepec con la pelota. Totón Tepec con la pelota. 19 segundos. Esto se está terminando, señoras y señores. Me parece que se lo llevó Totón Tepec. Ya se lo llevó Totón Tepec, el número 7, César. Se come el tiempo, parándose únicamente al 13. El 13, esto se terminó. 3 segundos, el número canasta de César. Esta ya se terminó, señoras y señores. Mix, último intento. Se terminó. El partido se ha terminado, claro. Todo mundo quiere ganar, pero bonito espectáculo. Bonito espectáculo. Ahí está, bonito espectáculo que acaban de mostrar estas dos quintas, estos dos pentágonos. Ahí Totón Tepec, 4 palos. Ni modos, alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar, pero jugaron bonito. Desafortunadamente en la primera parte, a un jugador lesionado. Así está el básquetbol. Es un deporte de contacto. De repente ahí, con el tobillo, con el empeine, no alcanzamos a ver, pero lo que sí vimos es el dolor insoportable que tenía. Por eso los jugadores tienen que calentar previamente. Tienen que estar ahí conscientes de que es un deporte de contacto. Y le comentaba que hace frío por este lado del territorio oaxaqueño. Hay que estar ahí calentando más los músculos. Y esto ya se termina porque nuevamente vámonos a otra gran final. Este es el penúltimo juego. Este es el penúltimo juego en lo que están tomándose la fotografía de recuerdo. Viene Totón Tepec, Villa de Morelos. Libre femenil. Libre femenil se va a enfrentar a Tlahuitoltepec. Totón Tepec, Villa de Morelos contra Tlahuitoltepec. Oiga, no veo a Tlahui. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estacionamiento privado. Te esperamos en el Hotel San José, donde tu descanso es nuestra prioridad. Avanzamos, señoras y señores. Ahí está. Después de los patrocinadores, muchísimas gracias a ellos también. Hay que agradecerles por ahí en YouTube. Nos decían que mandáramos saludos. Muchas gracias a la gente también que está en YouTube con nosotros en esta noche desvelándonos. Una noche basquetbolera. Una noche inolvidable, por cierto. Ahorita Totón Tepec acaba de ganar. Y se vienen más emociones. Le comento. Ahorita ya está el equipo de Tlahuitoltepec contra el equipo de Totón Tepec. Totón Tepec contra el equipo de Tlahuitoltepec. A ver cómo sale Tlahui. Sería que su cuarta copa, me parece. La cuarta copa, solamente es cuestión de esperar.
Ahí están, pues ya las jugadoras de Tlahuitoltepec. Ahí están las jugadoras de Tlahuitoltepec, ya están las jugadoras de Totontepec, Villa de Morelos. Vamos a esperar en lo que hacen sus calentamientos. Muy importante, muy importante. Hay que empezar a calentar pues toda la parte inferior. También obviamente el cerebro. Mentalizar que se viene un juego. Mucha demanda. A esta gente, ¿cuánto le calculas, Nibardo? ¿Cómo cuánta gente le calculas, amigo Nibardo? Unos datos. ¿Cómo cuánta gente tenemos? ¿3,000? ¿4,000? Como 5,000, Ranulfo, 5,000. 5,000. Veo mucha gente. Exactamente, amigo Nibardo, muchísima gente. No cabe ni un alfiler y el tiempo está justo como debe de ser. Es la Sierra Norte, la Sierra Mije, poquito de frío, pero no llueve. Al ratito que llueva, ahorita todavía no. Para que la gente que todavía no está aquí dentro del enlonado, debajo del enlonado, mejor dicho, pues no vaya a sufrir las inclemencias del tiempo. Señoras y señores, se nos viene entonces bonito partido entre el equipo de Tlahuitoltepec contra el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Estamos solamente a la espera de que esto comience y de que las cosas saquen chispa en la cancha. Saquen chispa en la cancha. Ahí estamos a la espera, observando el panorama. Ya están los señores oficiales, tres al abordaje. Únicamente está faltando el platillo fuerte y eso lo van a hacer con un show. Van a presentar a los jugadores. Siempre el platillo fuerte, el último. Tiene un poquito de características especiales. También tendría que ser para las mujeres, pero bueno. Ahorita para los caballeros. Esta es la libre femenil. Libre femenil. De edad es libre, por eso se dice libre femenil. Igual está en caballeros. Después Totontepec contra San Juan Juquila. Va a estar ríspido ese partido. Conocemos el estilo de San Juan Juquila Mijes, de Totontepec. De poder a poder. Ahí va a sacar chispa. De alguna manera aquí estamos, señoras y señores. Ahí vamos, ya en la última plática, en la conferencia de los 60 segundos o del minuto, lo que sea necesario. Pero hay que estarlo platicando. Ya están los oficiales también dando sus impresiones antes de que esto comience, porque se va a poner bonito. El estilo de Tlahuitoltepec. Jugadas muy rápidas. Tiradores en potencia de 3. Algunas coladoras. También Totontepec no los ubico perfectamente, pero seguramente el estilo se parece. El estilo del básquetbol de la Sierra. Aguerridos. Aguerridos. Se juega con la mente y con el corazón. Por el orgullo de llevarse la copa. ¿Se va para Totontepec, Villa de Morelos, o se va para Tlahuitoltepec? Le digo que me parece, está infantil femenil, se llevó la copa. Está cadetes femenil, se llevó la copa, segunda copa. Está el equipo de veteranos, no, Master varonil, se llevó la copa, 3. Y viene esta cuarta oportunidad. También para las agencias se llevó Santa Cruz, se llevó su copa. Algunos resultados de este bonito deporte del básquetbol. Se va a venir el saludo deportivo entonces. Ya estamos en la preparación de esto. Justo a las 9 de la noche con 26 minutos. Aquí estamos desde la 1 de la tarde. Aquí trabajando con ustedes con toda la alegría del mundo. Tratando de contagiar lo que sentimos. Hay que emocionarnos. Hay que vibrar. La adrenalina también corre para que usted lo pueda sentir ahí en casita. Y más cuando viene Tlahuitoltepec. Ayuk TV es una empresa de Tlahuitoltepec. Radio Jumbo está en Tlahuitoltepec. Así que todo listo con todo y sonido. Se prepara el saludo deportivo. Bonito, se ve el desfile por el bien del deporte, por la mente sana, decíamos. Porque las cosas negativas no se deben de presumir, las positivas sí. Y el deporte es una cosa positiva. Es un trabajo, es una acción positiva y eso sí hay que presumirlo. Por eso también aguantamos la embestida. Desde la 1 de la tarde estar sentaditos esperando turno de narración. También tiene sus particularidades, pero estamos con todo gusto. Si usted lo está disfrutando, muchísimas gracias. Eso quiere decir que estamos llegando donde queremos llegar. Gracias al amigo Memo, a la empresa Ayuk TV, a Radio Jumbo, que nos están retransmitiendo para llegar a más gente y promover el deporte. Está bonito la algarabía aquí en la cancha. Se va a venir el partido, señoras y señores. Es el equipo entre el equipo de Tlahui contra el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Mayor altura, la número 11 de Totón. Mayor altura. La número 8, ¿quién es? Me parece que no recuerdo su nombre. Ahí está.
Se va a venir el salto entre dos. Todo listo, todo preparado. 7 minutos. Ah, va por cuartos. Va por cuartos. Primer cuarto, 7 minutos. 7 minutos. Entonces, avanzamos, señoras y señores. Viene el equipo de Tlahuitoltepec. Roshi con la pelota para la número 10. Enedina, ¿quién la pide? Esta es para Paula. Jugadora nuevamente para Emma. Ahí se enreda en el costado, en la esquina. La pelota entonces va a corresponder al equipo de Totontepec Villa de Morelos. Arranca esta primera parte. Con al toro de Lidia, todos allí buscando las primeras canastas. Que pega primero, pega 2 veces, dice un dicho popular. Viene paso picado frontal para Totontepec por un costado. Mueve la pelota, lanzamiento. No hay nada. ¿Quién tiene el rebote? Lo tiene Tlahuitoltepec. Pelota retenida porque la 13 dijo yo también la quiero. Pelota retenida y por alternancia. ¿Dónde se va la pelota? Esa pelota pertenece al equipo. Esa pelota pertenece al equipo de Totontepec Villa de Morelos por la línea de fondo. Observa, receptor al número 5. 5 con la pelota. Ahí estamos. Tlahuitoltepec, no, la 11. La 11 Totontepec. Primer acercamiento. Falta. Falta que comete Enedina. Mucho más altitas las de Totontepec. Déjenme decirles. Más altas. Así lo estamos. La gente de Facebook no me deja mentir. La gente de YouTube no me deja mentir. Pero para la gente de la radio, ahí le vamos escribiendo. La número 11 se va a la pintura. Prepara metralla. Observa el panorama. Lanzamiento. No hay nada. Adelante, adelante, amigo Nibardo. Te toca. Primer cuarto, me parece. Son por cuartos. Adelante. Gracias. Bueno, gracias, Ranulfo, gracias. Vamos a avanzar, señoras y señores, de este partido. En la categoría libre, de esta manera entra Tlahuil, la número 3, y hay una marcación que indica el señor árbitro. Así es como se está calentando, señoras y señores. Este es el partido, la gran final, la número 9 se prepara. Allí se prepara. Tira, no hay nada. Así es que vamos de nuevo. Así es que viene el segundo tiro, no hay nada. Ok, esto sí se escucha. Adelante. Este es el partido número 13 y adelante y adentro la bola. 2 tiros, 2 puntos para su equipo, señoras y señores. Vamos a avanzar. Totontepec número 10 va avanzando con la número 13. Hay una, le quitan el esférico. Tlahuitoltepec de esta manera entra en este partido de básquetbol. Este es la gran final, señoras y señores. Y así es como estamos en estos momentos presenciando este partido de básquetbol en la rama femenil libre. Hoy en este día ya estamos casi es el penúltimo. Así es que esto se está calentando poco a poquito, señoras y señores. Este es el partido de básquetbol en la rama femenil libre. Este es el partido que estamos presenciando hoy en este año 2023. Aquí en Tamazulapam del Espíritu Santo. Aquí la fiesta patronal que siempre se celebra año con año. De esta manera estamos presenciando. Por lo tanto, este partido tiene que seguir avanzando para continuar. Vamos a ver, el esférico es para el equipo de Tlahuil. El esférico es para el equipo de Tlahuil. Ahí viene la número 9. La número 9 Tlahuil. Busca con quién, con la número 11, la número 11. Ahí es su compañera, tira. 3 puntos para su equipo. Esta jugadora, la número 10. Así es como van avanzando con sus 3 puntos. Totontepec Villa de Morelos, vamos a ver qué hace. Le quitan el esférico. Tlahuitoltepec viene con todo. Vamos a ver la número 11. Nuevamente la número 9.
ella es la que maneja, ella es la que está viendo todo esto para avanzar, ahí coordinando a sus compañeras. Vamos a ver nuevamente la número 11, la número 13, tira de media distancia, ahí casi entra, pero se niega la pelota, avanza nuevamente, Totón Tepec, allí del color del uniforme, del color rojo, y hay una falta que indica el señor árbitro. Así es como estamos empezando con este partido. 5-0 en estos momentos. 5-0. Vamos a ver, hay un tiempo fuera que pide Tlowy. Están en la conferencia en estos momentos, señoras y señores. Están en la conferencia, escuchando, viendo las indicaciones de sus entrenadores. Así es que como estamos presenciando de esta manera, estamos casi avanzando. Este es el primer tiempo, señoras y señores. Vamos a ver, de esta manera estamos en vivo e indirecto. Saludamos a la gente que todavía nos está escuchando a través de la radio Jumbo y también ahí en la plataforma, allí por Ayuk TV, allí por Facebook Live y también por YouTube. Estamos en vivo e indirecto. Así es que avanzamos, señoras y señores. Totón Tepec tiene el esférico. Vamos a ver, allí pierde la combinación, el esférico es para el equipo de Tlowy, la número 10 va avanzando rápidamente, vamos a ver ahí la número 3, busca con quién quiere ir, ya vio a su compañera, ahí en la número 13, la 13, hay una falta, el esférico sale fuera de la cancha, por lo tanto, la pelota es para el equipo de Totón Tepec, va avanzando, Villa de Morelos, como siempre, las jugadoras tienen mucha experiencia, la 7, la número 13, pierde el esférico, Tlowy nuevamente, la número 8 quiere ir, vamos a ver qué hace, ya veo a quién, ahí en la número, hay un bloqueo, hay una falta que indica el señor árbitro, es una falta, vamos a ver, foul número 7, el esférico es saque lateral, el esférico es para el equipo de Tlowy, y así es como estamos avanzando, así es como vamos. De esta manera estamos presenciando este partido de básquetbol, la gran final. Vamos a ver, tira desde lejos y no hay nada. Recupera la número y hay una falta. Hay una falta que le hacen a esta jugadora, la número 11. Son tirables, indica el señor árbitro. Viene el primer lanzamiento, la número 11. Vamos a ver. La número 11 se prepara de esta manera, tira y no hay nada. No hay nada. Viene el segundo lanzamiento de Tlowy, la número 11 está en la línea de tiro. Se prepara, tira y está adentro la pelota. Un punto más para su equipo. Así es como termina el primer cuarto. Así es como estamos presenciando. 6-0 en estos momentos. 6-0, la ventaja lleva el equipo de Tlowy. Así es que estamos en la rama femenil libre. En estos momentos es la gran final, señoras y señores. Así es como va avanzando Tlowy. Tiene que mantener el ritmo para avanzar y así poder llevar a ver, más al rato vamos a tratar de ver. Este es el partido. Se ve que tiene la experiencia. Se ve que hay trabajo, hay experiencia, hay técnicas. Y de esta manera vamos a ver. Totón Tepec ve a su compañera y un rompimiento largo. Y la pelota sale fuera de la cancha. Así es que vamos a ver. El esférico es para el equipo de Tlowy Totepec, segundos para que termine el primer cuarto. Me parece, creo que estamos en lo correcto. Vamos a ver, 4 segundos. Ese es el partido. Así es como van avanzando. El esférico sale fuera de la cancha, por lo tanto el esférico es para el equipo de Totón Tepec. Totón Tepec, Villa de Morelos. 2 segundos para que termine este partido. Y así es como estamos presenciando. Esta es la gran final. El score 6-0 en estos momentos. Tlowy lleva la ventaja. Adelante, Lico, adelante.
Bueno, entonces, aquí cambió un poquito los tiempos de juego, ahora lo están echando por cuartos, 4 cuartos, 4 periodos de 7 minutos cada uno, así que este partido apenas está comenzando y Totontepec no ha podido conectar ninguna canasta. Y mandamos saludos ahí a la gente que nos están siguiendo en YouTube. Ahí mandamos saludos a nuestra amiga Mendoza. Por ahí solicitó que les mandáramos saludos. Así que qué bueno que están con nosotros. Muchas gracias. Ahí en YouTube. Mucha gente siguiendo las transmisiones de Ayuk TV. Ahí entonces la número 10, esta chaparrita de Tlahui conecta los 2 puntos que hacen que su equipo siga avanzando. Ahí balón devuelto a pista trasera. Lo que marcan los señores árbitros. Ahí se desconcentró la número 7 del equipo de Totontepec. Y ahora Tlahui Toltepec al ataque nuevamente. Van a buscar conseguir más canastas. Ahí está la número 8. Solamente ahí ese balón saludando al aro. Se despide nuevamente. No hay canasta. La número 8. 8 de Tlahui. Ese balón no logra atravesar ese aro. Nuevamente esta jugadora con técnica de tiro, canasta. Y se van a 9-0. Están blanqueando hasta el momento al equipo de Totontepec. Vamos a ver, ahí viene Cari con su amiga, la número 13, compañera. Y pelean ahí fuertemente el esférico. Cari, la número 9, se anima. Y consigue un canastón de 3 puntos que pone con motivación a su equipo. Ahí nuevamente quiere la misma respuesta. No logra ahí ninguna canasta. Esta jugadora nuevamente una magia, una finta. La número 3 de 3 puntos. Intenta también hacer este lanzamiento, pero no consigue ninguna canasta. La número 9, otra vez. Esta chaparrita, la número 7 ahí. Ahí trabajando, Guzmán dice en su espalda, nuevamente la número 9 y violación. Ahí haciendo estos movimientos de avance ilegal, por lo tanto, está ahí el equipo de Tlahui. No cree en nadie el equipo de Tlahui. Pero vamos a esperar cómo reacciona el equipo de Totontepec. La número 8, ahí otra vez la movedora, la número 7, hace la jugada con la número 13 ahí del lado izquierdo con esta jugadora número 9, canasta, una media vuelta. Consigue ahí la canasta tan necesaria porque con esto se están metiendo en la competencia, en la disputa. Vamos a ver a cuánto actualizan ahí el score. 9-3, pero creo que todavía no han anotado ahí los 2 puntos que acaba de meter la jugadora del equipo de Totontepec. Ahí está entonces en el tablero apareciendo todavía 9-3. Vamos a ver cuánto es el score. Ahí está, actualizaron ya 9-5, favoreciendo al equipo de Tlahui todavía. Pero esto no se termina hasta que se termina. Estamos en el segundo cuarto, segundo momento de 4 que vamos a tener. Ahí está el marcador ya con el sonido local, 9-5. Y precisamente a propósito del 9, la número 9 del equipo de Totontepec está en la línea de tiros libres y quiere seguir sumando. Ya sumó otro punto, se acercan a solamente 3 puntos, y precisamente 3 es el número que carga esta jugadora que está ahí distribuyendo la pelota. Ahí la número 10, la 10 de a 10. Peligro cuando agarra la pelota esta jugadora, pero al ataque está el equipo de Totón. Este partido
está empezando a cerrarse y gracias a ellos se vuelve un espectáculo para toda la afición, todos los señores que están aquí presenciando los partidos. Este es el penúltimo partido porque se viene el platillo principal, el juego estelar. Totontepec enfrente va a tener al equipo de Juquila, la número 7 solita porque le marcaron una falta antideportiva, consigue solamente un punto y se van a ¿cuánto? 7-9, 2 puntos solamente. Ya se ha reducido la ventaja que tenían y iban blanqueando al equipo de Totontepec, pero ya reaccionó. Ahí está, bonito movimiento de pies. Bonito movimiento de pies. Ahí está, conectando una canasta. Y Tlawi a la número 10. Ahí con la número 8. La número 8 tirando esta número 13 del equipo Tlawi. No logra conseguir nada. Ahora sí, se está poniendo esto cada vez más interesante. Se está cerrando el marcador de 3 puntos. Nada. Ahí llegó simplemente el remate. El remate llega por conducto de la número 8 que quiso. Ahí está la número 11 también respondiendo con un lanzamiento. Remata la número 3. Canastón que acaba de conseguir la número 3. Parece que puede todavía alcanzar aquí a tirar. ¡Ah! Y nada. Lástima, no se fijaron que era nada más agarrar y tirar. Tenían 3 segundos todavía ahí en el reloj. Así que el segundo periodo ya se ha ido la historia. Ya es parte del pasado. Y viene ahora sí el tercer periodo. Va a haber cambio de cancha. Va a haber cambio de aro. El tercer periodo es el inicio de la segunda mitad. Y por eso estamos aquí ya listos. Finalmente, ¿qué pasó aquí? Lástima. Ahí se está ensuciando. Ahí todavía no vaya a haber ahí algo. Pero ni modos. Qué cosa tan espantosa acaba de suceder. Híjole. Nos están bañando ahí nuestros cables. Ni modos. Bueno, vámonos con las acciones. Este es el tercer periodo. Vamos a avanzar un momentito y después pasamos micrófonos con nuestro amigo y colega Ranulfo, la número 10 de Totontepec. Totontepec, a ver a quién, a la número 9. Hacen una jugada que ya defendió el equipo de Tlawi. Por poco pierden el esférico, la número 8. Bonito, se queda solita, pero ya se había acabado los 10 segundos. Se acabaron los 10 segundos que tenían para poder lanzar, así que Totontepec regala ese esférico, la número 3, ¿a quién? A la número 10. Ella es una tiradora de 3 puntos, ahorita no le han caído las canastas. Vamos a ver qué sucede más adelante. Ahí está la número 3, la número 10, ahí, ahora sí, solita la número 11. Se queda corto, se quedan mirando ahí nada más estas jugadoras y no logran recuperar el esférico. Ambos equipos están como que observando nada más el balón y por eso es que después reaccionaron y pusieron en disputa balón retenido en favor del equipo de Tlawi. La número 8, Salma, ahí con esta jugadora Roshi. La número 3 con la zurda botando. Ahí adivinaron ese pase. Remata ahí la 13. Está empezando a inspirarse esta jugadora número 13 porque la hemos visto, pero ahorita no ha conectado muchas canastas. Ahí siente presión Totontepec en toda la cancha. Ahí abriéndose paso a esta jugadora número 7, pero le cometen una falta. Ahí habilidad contra habilidad. Y están defendiendo a todo lo que da, porque estamos ya avanzando con el tercer periodo.
tercer periodo de 7 minutos y ya se ha descontado. Y vámonos, dice ahí la jugadora, ya hace jugada de poste, se abre espacio y nada. Y velozmente se va la número 3 a la número 11. 11 ahí se retrasa. La número 13, ahí un movimiento. Nada. Nuevamente la número 3, una finta. Se va, se acerca y pierde el esférico. No hay oportunidad. Pero ahí lamentablemente Totontepec no puede recuperar el esférico. Así que se va en manos de la número 3. La número 3 del equipo de Tlahui. Marcación que favorece al equipo de Totontepec. Rojas de Totontepec. Así está entonces. Este partido se sigue desarrollando y el score todavía está de 13-11. Solamente una canasta de diferencia. 13-11. Aquí estamos batallando un poco con observar el marcador, pero ya está actualizado. 13-11, solamente 2 puntos de diferencia. 2 puntos de diferencia. Y por eso el partido se está poniendo cada vez más emocionante. Y se reanudan las acciones, se reanuda el encuentro. Este choque de talentos, choque ahí de punterías. La número 7, la 7 se abre paso con la número 9. La número 9 ahí acercándose peligrosamente. Le bajan el esférico. Todavía en manos del equipo de Totontepec ese balón. Y la número 11 al parecer es la que va a hacer la reposición. El balón se lo avienta a la número 9. La número 9, ahí pase para la número 8. Un lanzamiento muy lejano desde Totontepec y remata la jugadora número 10. Se va a ir a la línea de tiros libres. Necesita probar puntería. Vamos a ver qué pasa en este primer lanzamiento. Y ahí este amigo Can saludando a la gente. Está paseando en la cancha. Así que vamos a ver qué pasa con la número 10. En el primer lanzamiento no consiguió nada. En el segundo lanzamiento, ahí está concentrándose, tampoco. Y la número 13, por su estatura, ahí recupera el esférico de 3 puntos. La número 10, nada. La número 9, una finta, ya se descompuso ese tiro. La pelota para el equipo de Tlahuitoltepec. Estas jugadoras que también tienen mucha historia, mucha lona recorrida en el básquetbol de la Sierra Mije y más allá. Ahí está la número 11, esta jugadora Paula. Ahí ese tiro, luego se nota cuando no va a llegar a su destino. Ahí nuevamente la número 7, una jugada de rompimiento. Ahí la número 7 tira, nada. Ella misma recupera. Qué manera de tirar esta jugadora de 3 puntos. Así era la jugada, por eso la estaban buscando desde hace rato. Le intentó, pero no le había caído ninguna canasta. Y el score se está cerrando. Aquí 13-14. Ahora sí, ya Totontepec ahí con la ventaja. Y Roshi, la número 3, ahí jugando con la número 8. La 8, nada. La número 13 del equipo de Totontepec ahí recuperando el esférico para su equipo. La número 10, esta jugadora muy habilidosa. Ahí la número 7, la que distribuye, la que organiza. Ahí nuevamente dejaron solita la número 10 en prueba de 3 puntos. Simplemente surcando el aire. Lejano ese tiro. Y por eso la número 3 ya tiene en su poder el balón del equipo Tlahui. Tlahui. Ahora acercándose. ¿De qué lado van a atacar el aro? Del lado derecho. Ahí regresan la pelota. Por poco pierden ese esférico. La número 3 de 3 puntos. 3 de 3 puntos. Nada. Ya recuperó la número 8. Falta que consigue y que la manda directamente a la línea de tiros libres. Son 38 segundos y corriendo. Ahora la ventaja la tiene Totontepec porque se fue a 14 puntos y se quedó Tlahui con 13 puntos. Ya se hizo el cambio de último momento. 25 segundos, la número 8.
Esto es lo que van a lamentar después, que no están consiguiendo las canastas en esta línea de tiros libres. Ahora sí, la número 8 ya logra empatar el marcador 0-0, nada para nadie. Ahí fue velozmente la número 13 y pase equivocado. Ahí lo que van a hacer es que aprovechar los últimos 2 segundos. 2 segundos, tiren. Simplemente nada. Ahí se acaba este encuentro. Así que el último cuarto se va en la voz y en la narración de nuestro amigo Ranulfo para que disfrutemos la finalización de este encuentro. A ver quién finalmente se lleva la copa a casita. ¿Se va para Totontepec o se va para Tlahuitoltepec? Avanzamos, señoras y señores. Avanzamos. Ahí está. Muy bien, vámonos al último cuarto. Señoras y señores. El marcador no se ha definido. 14-14. 14-14 se va a definir en el último cuarto. Así es, las zonas grandes finales. Así debe ser. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso es lo mejor de lo mejor. Hay que estar emocionados hasta el final. Hace rato Totontepec contra 4 palos. Y luego Tlahuitoltepec contra Totontepec. Antes hay una falta ofensiva que marca el señor oficial de la número 9. La número 9 dice, es una falta ofensiva. Y hasta agarra al oficial para ejemplificar. Dice el oficial, aguas. Estamos trabajando nosotros. Bueno, avanza entonces la número 3. Roshi con la pelota para Paula. Roshi nuevamente, observando el panorama. Ahí para la número 8. 8 con la pelota. Enedina, que no ha hecho nada en esta noche. Tampoco le ha caído en las casas a Paula. ¿Qué hizo Paula? No hizo nada. Simplemente se desesperó. Hizo lanzamiento, pensó que el tiempo estaba terminando. Ahí estamos, presiona a Tlahuitoltepec porque si no se les viene la noche. Igual Totontepec, Villa de Morelos, avanza la número 12, va a encarar. No hay nada, contrarremate, no hay nada. Lo tiene Tlahuitoltepec, no hay mañana. Así que la pelota se va a poner en circulación por saque lateral a favor de Paula, que es Tlahuitoltepec. Viene Roshi al abordaje, observando el panorama. Roshi con la pelota, es la número 3. 3 con la pelota, Tlahui contra Totontepec. Va para Enedina, la número 10. 10. Está complicado eso sí. Viene Paula. Paula no anda finita. Anda un poco desconcentrada en esta noche. En otras ocasiones la hemos visto con mucha seguridad. Viene la número 11. 11. ¿Quién va a sacar la pelota? Va a ser la 8. 8 para quién? Para la 3. 3 con la pelota. Buscando, observando panorama. Esta es Roshi. ¿Para quién? Para Enedina. Enedina presiona el reloj. Ahí está Enedina, que llega Roshi. ¡Adentro! Aprovechando el tablero. 2 puntos arriba Tlahuitoltepec. Es el último cuarto. Avanza Totontepec, Villa de Morelos. Va a tirar de 2 igual. ¡Adentro! 16-16 el marcador. Como debe de ser. Viene Roshi nuevamente al abordaje. La número 3. Cerradito. A ver si no nos vamos a tiempos extras. Viene Roshi. Ahí, lanzamiento. Antes, ya hay una marcación que hizo el señor oficial. Vienen 2 posibles para Roshi. Esperemos por el bien de la causa que lo pueda aprovechar. 5 faltas tiene la jugadora de Totontepec. La número 7 se va a la regadera. Bueno, se va a la banca. Hay un cambio forzado de Totontepec. Entra la 10. Vámonos, Roshi. Está en la pintura. Prepara metralla. Punta adentro. Le decimos por el bien de la causa. Para que la copa se vaya a Tlahuitoltepec. 0 errores, porque esto ya se está terminando. Segundo intento, falla. Va a venir un último intento porque le cometieron la falta cuando estaba saltando. Viene el tercer intento, prepara metralla, punta fuego. No cae la canasta. Recupera Tlahuitoltepec. No hay nada. Hay una falta. Le marcaron, me parece, a la número 13 de Tlahuitoltepec. Por eso, la pelota en circulación por conducto, un puntito arriba Tlahui. 16-17. Un puntito arriba. Viene Totontepec con la pelota.
3 minutos 40 segundos, se está terminando el cuarto. Avanza Totontepec vía de Morelos, la número 13. La 13 para quién, por los nervios casi se equivoca. Recompone Totontepec, la número 10. 10 va a tirar, no, ese tiro está muy chueco. Es la número 10 que acaba de entrar. Es la que entró forzadamente. Hay un tiempo fuera, 3 minutos. 3 minutos 20 segundos. Aquí estamos, un puntito arriba. Un punto arriba va Tlahuitoltepec. Ahí estamos en las redes sociales. Saludos cordiales. Saludos cordiales, señoras y señores. Totontepec un puntito abajo. Tlahuitoltepec un puntito arriba. Está cerrado, cerradito. Cerradísimo este partido. Esta es la Copa Ayuc versión 2023. Está jugando libre femenil. Y llegaron a esta contienda de hoy. Tlahuitoltepec contra Totontepec. Después de esto ya se viene el platillo fuerte de la noche. En este caso, Totontepec contra San Juan Juquila. Y ahí habríamos terminado. Se habrá escrito la historia del 2023. 37 años de la Copa Ayuc. Estamos, la gente luego pregunta dónde están. Estamos en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en la Sierra Norte. Avanzamos. Viene Roshi, la número 3. La número 3 con la pelota, observando el panorama. Roshi buscando, observando la 11. La 11, Paula. Paula gira un poquito. Paula pierde la pelota. Le digo que no está concentrada. Perdió la pelota fácilmente. Paula, algo tiene esta mujer. Avanzamos la número 10 entonces. A la 8. La 8 buscando por dónde. Encarando. Pierde la pelota, lo tiene Roshi. Ahí peleando muy fuerte. Esta pelota se pelea con gallardía, con punto honor. Ahí quedé lesionada porque el codo por ahí se azotó muy fuerte. Ya estamos cronometrados 2 minutos. Todo está cronometrado. Así que la jugadora, también la presión del partido, el nerviosismo, todo eso influye para el dramatismo. Ahí está, todo bien. Se levanta, se soba, endereza el brazo y vámonos. Todo alineado, todo está en su lugar. Parte el golpe para Roshi. Avanzamos en la número 3. 3 con la pelota. 3, observa el panorama. Buscando por dónde. Encuentra a quién. Encuentra a la Enedina. Enedina con la pelota para Roshi. Roshi encarando. Va a entrar, va a meterse, pero se cae. No está saliendo nada para Tlahui. Nada, absolutamente nada. Lo veo complicado. Totontepec se ve más imponente ahorita en este momento. Es el estado anónimo. 17-16. A alguien. Otra jugadora lesionada de Tlahui. Es la número 11. Paula. No vimos, creo que alguien le sacó el aire. Por ahí está. Rápidamente. El público está como que en ascuas. ¿Qué pasará? No ha gustado mucho el partido. Viene el equipo de Tlahuitoltepec. Robo de pelota. Ahí buscando. Tiene que tirar. Robo de pelota, pero de Totontepec. Totontepec, la número 10. La número 10 para la jugadora. La número 9. Falta. Falta, señoras y señores. Fueron a chocar con el público. Y es Paula. No era Paula, perdón. Es la número 8. La número 8 que se metió con fuerza. Fue al choque. 1 minuto 28 segundos. Aquí se va a empatar. Es la jugadora número 9. La jugadora número 9 quien está en la línea, en la pintura. Observaremos. Primer intento. Prepara. Todavía está el tiempo de peinarse para la foto. De trenzarse, mejor dicho. Está la porra también jugando a favor de Tlahuitoltepec y en contra de Totontepec y consigue su objetivo. No hay nada, no hay nada, es una falta intencional. Hay un tiempo fuera, 1 minuto 28 segundos. ¿Cuánto vamos? 16 a qué? 16 a 17. 17 el marcador. Frena, acelera el partido. Acaba de entrar. Cambio de Tlahui. Quieren recuperar más la pelota. La 9 acaba de entrar. Así que por ahí la jugadora de Tlahuitoltepec, algo le dijeron. ¿Qué pasó? Ahí dice, ya había pedido el cambio. Ahí están explicando. Me parece que a Tlahui le dijeron, nunca pediste el cambio. Segundo tiro para Totontepec. Adentro. Esto se acaba de empatar, señoras y señores, le digo. Está sufriendo de más el equipo de Tlahuitoltepec. No le vayan a marcar un técnico al entrenador que no hace nada bien. Ahí está la jugadora. ¿Quién se sale? ¿Quién se va? Entra entonces. Problemas con Tlahui. Ya le autorizaron el cambio. Ahí está. Perfectamente, señoras y señores. Bien.
Viene entonces el equipo de Totontepec, la número 10. Empatado el tiempo, no hay nada. El partido está empatado. Viene Totontepec al abordaje. La número 9, ¿para quién? Para la 13. La 13, lanzamiento, no hay nada. No hay nada, señoras y señores. 1 minuto 18 segundos. Tiempo pedido para Tlaui, tiempo concedido. Ahí estamos entonces. Únicamente aclarando los últimos detalles. Últimos detalles porque esto está a punto de terminar. Totontepec 17, Tlahuitoltepec 17. Nada para nadie. 1 minuto con 18 segundos es el cronómetro. Al filo de la butaca y es literal. Estamos muy cerca de la cancha, estamos a ras de piso. A unos cuantos metros de la zona lateral. Aquí ya tenemos buena visión. Hace rato cuando iniciábamos, estábamos atrasito viendo dónde estaban los pies de las jugadoras, de los jugadores. Avanzamos bien entonces, Tlahuitoltepec al abordaje. Es Roshi con la pelota, la número 3. Roshi viene por la gloria o viene a dar un poquito más. Roshi entonces para Enedina. Enedina con la pelota, buscando por dónde. Nada, vuelve a perder. Por abajo, ¿cómo metió esa canasta? ¿Quién fue? Fue Enedina. Un gancho, pero a ras de piso y ya está a 2 puntos arriba Tlahuitoltepec. Viene el abordaje de Totontepec, Villa de Morelos, la número 13. 13 con la pelota, buscando por dónde. Cierra fuertemente el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí están jugando de poder a poder. Paula cometió la falta. Y la pelota le corresponde al equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Ahí está la número 9. La 9 va a tener el saque. ¿Quién le dan? Ahora sí, cada quien con su cada cual. Está presionando fuertemente Tlau y quiere quitar los 2 puntos. Tiene que tirar. Totontepec presiona el reloj de disparo. A ver si no se le acaba. Tiene que tirar forzadamente y lo hace antes. Me parece hay una falta de Tlahuitoltepec y vienen 2 posibles para Totontepec. La número 13. 43 segundos. 17-19, si no me equivoco. No alcanzo a ver muy bien el reloj. 17-19. Está en la pintura la número 13. Prepara metralla, observa, apunta. Falla. Bueno para Tlaui, malo para Totontepec. Viene el segundo intento para la jugadora número 13 de Totontepec, Villa de Morelos. Estamos al filo de la butaca. Prepara, observa, apunta. Falla. Lo tiene Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec ahí, avanzando en Edina, la número 10. Le mete velocidad un poquito más inspiradas. Ahí pase picado para Roshi, va a colar. Bonita canasta. Justo cuando debe de ser, Tlau empieza a reaccionar. No nos había gustado ahorita. Ya le está metiendo más gallardía y punto honor. Viene el equipo de Totontepec, se desconcertaron porque faltan pocos segundos. La número 10, lanzamiento forzado. La pelota lo tiene ¿quién? Lo tiene Tlahuitoltepec. Número 3, la va a guardar. Dice el entrenador, guárdamela. Porque si no, viene la número 13, tiene que atravesar la media cancha. Tiene que atravesar, ya lo hace falta. Señoras y señores, ¿qué le digo? 8 segundos. La pelota lo va a tener quien Tlahuitoltepec. Hay un tiempo fuera, me parece. Hay un tiempo fuera. Esto se está cocinando, pero todavía no podemos decir nada. Porque marcador hasta ahorita, 21-17. 19-21, son 2 canastas. Hay que hacer como en la primaria básica con los deditos para darle el dato exacto. 8 segundos. Me parece que la copa se puede ir para Tlahuitoltepec. Es una apreciación. Créame que 8 segundos también pueden ser eternos si no se sabe administrar. ¿En qué nos quedamos? Nos habíamos quedado entonces que la pelota le correspondía. Hay tiros a favor de Tlahuitoltepec, una falta que le hicieron. Obviamente, ya el foul es obligado para tratar de detener que se equivoque, que no enceste la jugadora de Tlahuitoltepec. Ahí que haya robo de pelota y que vengan las canastas para Totón. Ese es el plan. Viene entonces Paula al abordaje. No ha estado finita. Ahora sí. Se inspiró Tlau en el último segundo. 5 puntos de diferencia. Viene Paula al abordaje, lanzamiento. Tac, tic, tac, tic, tac, no hay nada. La pelota de Totontepec le va a meter velocidad. Solita, no, le botó mal, son los nervios. La pelota se terminó. Se termina, señoras y señores. Dramático. Al final, Tlahuitoltepec encontró la inspiración. Y con eso, otra copa más para Tlahuitoltepec. Ahí está la 4ª copa. No nos olvidemos de Santa Cruz, que también se llevó su copa. Así que
Muy bien jugado, hasta en el último segundo. Ya nos tenían acostumbrados a un estilo de juego, no estaba resultando. Enedina no había metido, Paula no había estado fina. Roxy se caía cada rato. Por ahí, igualitas, y en el final dijeron vámonos porque ya estábamos perdiendo. Y en el último segundo, casi en los últimos 20 segundos definieron todo el partido. Y ahí está la diferencia. Ahora sí, terminamos, viene la foto. Todos abrazándose, todas felices y contentas. Se lleva la Copa Tlahuitoltepec. Vámonos al partido de la noche, el esperado. 3 días valieron la pena esperar y llegar a este momento. Viene la libre varonil Totontepec contra el equipo San Juan Juquila. Este va a estar pero candente. Tus apuntes, amigo Nibardo. Y ahí te vas quedando. Adelante, adelante, Nibardo. Del 2005 para acá, voy a dar a los campeones, quienes han sido campeones en la categoría libre varonil. 2005 Totontepec, 2006 Zacatepec, 2007 Zacatepec, 2008 Totontepec, 2009 Zacatepec, 2010 Zacatepec, 2011 Totontepec, 2012 Totontepec, 2013 Totontepec, 2014 Zacatepec, 2015 Totontepec, 2016 Zacatepec, 2017 Tlahui, 2018 Tamazulapa, 2019 Juquila, 2020 suspensión por coronavirus, 2021 Juquila, 2022 Totontepec. Si gana Juquila, se adjudica de manera definitiva la Copa. Pero si gana Totontepec, estaría en el paradero. Avanzamos, señoras y señores. La gran final libre, varonil, el platillo fuerte que estábamos esperando. Llegó el momento de presenciar este partido 2023. Y aquí estamos de nuevo presenciando hoy en Tamazulapa. Este es el último partido. Telas El Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas El Sol los puede hacer realidad. Telas El Sol teje el espíritu del buen servicio con el arte de la moda y la dedicación de la artesanía. Nuestro compromiso es hacer que cada paso del proceso sea excepcional para ti, porque en Telas El Sol tu satisfacción es nuestro hilo conductor. Te invitamos a visitarnos y descubrir las diferentes opciones de productos que tenemos para ti. Manejamos mayoreo y menudeo. Nos ubicamos en el centro de Tlahuitoltepec, calle Dirección al
El Calvario, entre la farmacia Farmix y la estética Sara. Nuestro número de contacto es 283-113-0193 y 812-448-6145. Facebook Telas El Sol. Telas El Sol, elevando la moda a un nivel superior de calidad y distinción. Será un gusto atenderle. Avanzamos, señoras y señores, gracias por esperar, por transmitir en vivo y en directo y a todo color. Estamos casi, este es el platillo fuerte en la rama varonil libre. Este es el platillo que estábamos esperando. Este es el último partido, señoras y señores, público presente, aquí en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Y aquí estamos en vivo y en directo y a todo color. Ayuk TV, estamos en la plataforma por Facebook Live y también por YouTube. También estamos en la radio comunitaria con voz 107.9 en FM. Y aquí estamos en vivo y en directo. Este es el platillo fuerte. Este es el partido que estábamos esperando. Hoy, 2023, Copa Mije, Copa Regional Ayuk. Así es que, señoras y señores, este partido se va a poner al rojo vivo. Totontepec contra San Juan Juquila. Totontepec Villa de Morelos. Así es que estamos en vivo y en directo. Este es el partido que estábamos esperando. Viene el saludo. Viene el saludo deportivo, señoras y señores. Esta es la ceremonia. Esta es la ceremonia deportiva, así es como estamos presenciando. Y hoy seguimos teniendo a este jugador que ha sido leyenda. Aquí uno de los jugadores más importantes de la Sierra Mije. Allí este jugador Totontepec Atilano está presente de nuevo, hoy 2023. Así es que vamos a iniciar. Vamos a esperar. Estas son las últimas indicaciones que están dando los árbitros. Viene y arranca. Vamos a ver. Este es el partido. Juquila contra Totontepec y de esta manera arranca. Señoras y señores, así estamos comenzando 2023, este partidazo de básquetbol aquí en Tamazulapam del Espíritu Santo. Recupera, hay una violación que indica el señor árbitro. Vamos a ver por parte de Totontepec. Vamos a ver, vamos a presenciar. El esférico es para el equipo de San Juan. San Juan tira de esta manera. Va, 2 puntos. Hay 2 puntos, así inicia con este partido, con este jugador, con este equipo de San Juan. Vamos a esperar Totontepec Villa de Morelos. Este jugador, el número 5, número 8. 8 ¿con quién? Con este jugador, con número 9. 9 quiere ir, busca con quién. Vamos a ver, ahí tira de media distancia. Casi entra el esférico. Recupera San Juan. Cáscara, el número 5. Juan, el famosísimo Juan. Va avanzando. 5 quiere tirar, busca con quién, con el número 11, 11 nuevamente el número 8, 8 con quién, ahí nuevamente, Juan, ahí el nuevo, combina a su compañero número 6, tira de media distancia, no hay nada, recupera y hay una marcación del señor árbitro, vamos a esperar, es una falta que indica, por lo tanto el esférico es para el equipo de San Juan Juquila, número 6. Vamos a ver el número 6, el número 5. 5 quiere ir, busca. Está en la línea de 3. Allí número 8 tira desde lejos y no hay nada. Recupera Totontepec este jugador Junior, el número 8, como siempre, este jugador, la agilidad que tiene. Número Magic, allí tira, hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver, foul número 8. Por lo tanto, el esférico es para el equipo de Totontepec. Totontepec Villa de Morelos está presente en
en la gran final. Así es que, señoras y señores, este es el partido. Vamos a ver, saque de fondo, indica el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Totontepec. 11, Atilano. Con este hay una marcación que indica el señor árbitro por falta por parte del equipo de Juquila. Nuevamente Totontepec, el número 9, busca con quién, con este Junior, con esta finta, de esta manera, y hay una falta. A ver, dice, pisó la raya. Por lo tanto, el esférico es para el equipo de Juquila. Juquila, 4 minutos para que termine la primera parte. Así es que 2-0 en estos momentos. San Juan lleva la ventaja por una canasta. Adelante, y de esta manera entra Juan hasta el fondo y canasta. Consigue 2 puntos más para su equipo. Van avanzando, 2 canastas. Ahí Atilano, como siempre, ahí este número 9 tira de 3 y no hay nada. Ahí es donde apenas se están calentando, señoras y señores. Se están calentando. Apenas se está empezando. Vamos a ver. Este es el partido número 11. 11 de San Juan, número 7 quiere entrar hasta con la cocina y entra y no hay nada. No hay nada, señoras y señores. Así es que hay una falta que indica el señor árbitro. Hay una falta que indica el señor árbitro. Por lo tanto, piden tiempo fuera para que esto vayan a la conferencia. Así es que cada quien con su entrenador van avanzando. El score 4-0 en estos momentos. 2 minutos para que termine la primera parte. Así es que estamos en esta cancha municipal aquí en Tamazulapam del Espíritu Santo. Este es el platillo fuerte. Este es el partido que estábamos esperando hoy entre estos dos equipos, Totontepec contra Juquila. Juquila también viene con todo. Así es que van avanzando por 2 canastas, 4-0 el score en estos momentos. Totontepec busca canastas para avanzar. Así es como van avanzando de esta manera. Atilano está presente. Atilano como siempre. Así es que son tirables. Quedamos allí. Este jugador está en la línea de tiros. El número 7. 7 viene el primer tiro. Avanzando de esta manera, viene, tira y adentro la bola. Así es como van avanzando. Vamos a esperar el segundo lanzamiento del número 7, tira y no hay nada. Recupera el número 8, Junior, número 8 como siempre, avanzando con este jugador el número 5, el movedor de pelota de Totontepec. Totontepec ya vio a quién, a número 7, 7 quiere ir, ahí Atilano como siempre su estrategia, de esta manera entra y hay una falta. Busca, son tirables, indica el señor árbitro. Este jugador está en la línea de tiros, el número 11, Magic. Así es que Atilano, vamos a presenciar. Este es el partido que estamos viendo, 1 minuto para que termine el primer cuarto. Así es que viene un primer lanzamiento, tira de esta manera y adentro. Este jugador no falla, la experiencia que tiene. Viene el segundo lanzamiento, también falla de esta manera. Así es que el número 5, Juan, entra hasta la cocina y tira y no hay nada. Recupera el número 8, como siempre. Ya vio a quién, Atilano, entra de esta manera con su técnica y hay un bloqueo. Por lo tanto, hay una marcación. 30 segundos para que termine. 30 segundos para que termine este partido. Así es que, por lo tanto, los árbitros indican que son tirables. Son 2 tiros que tiene este jugador, el número 11. Vamos a ver. Viene el primero. Atilano, como siempre, se prepara de esta manera. Y adentro. 1 punto más para su equipo. Y van avanzando. Viene el segundo lanzamiento.
de esta manera y adentro. A ver, vamos a ver qué hace. Vamos, ahí Paul indica al señor árbitro. El esférico es para el equipo. Vamos a ver qué es lo que están indicando. 10 segundos para que termine la primera parte. 10 segundos para que termine la primera parte. Avanza de esta manera número 7 Juquila. Y hay un bloqueo. Le dan a número 5. Totón. Casi así terminan de esta manera en la primera parte. Así es como este jugador desperdicia este tiro de Totontepec. El score en estos momentos 5-3. 5-3, hay 2 puntos de diferencia. Así es como se está calentando esto. Así es como estamos presenciando este partido, señoras y señores, público presente. Así es que hoy estamos presenciando aquí la Copa Regional Ayuc 2023 aquí en Tamazulapam del Espíritu Santo. Este es el partido que estábamos esperando. Mucha gente que viene de diferentes lugares. Mucha gente que también vienen a presenciar este partido de básquetbol hoy en este día tan importante. Esta es la ceremonia, este es el espectáculo deportivo que año con año se celebra. Adelante, Lico. Señoras y señores, amigos y amigas, este es el platillo fuerte, este es el partido estelar y no nos están fallando estos equipos. ¿Cuántas batallas, cuántos encuentros no han tenido estos dos equipos a lo largo y ancho de la región Mije? Aquí se vuelven a encontrar, pero aquí es con sabor a copa. Ahí Cáscara, ahí dice en su pecho, pero ellos están representando a San Juan Juquila Mijes. Un encuentro que digno de una final, de una copa, en este caso la Copa Mije 2023. Ahí vemos al número 5, Juan, ahí una más, el número 8, Betulio, se acerca, tira, no consigue nada. Ahí el número 8, este conocidísimo amigo, el Pecas, ahí surcando las alturas para ahí recoger el esférico. Ahí el número 7 habilidoso, se acerca y no consigue. Él pensó que ya había ahí atravesado el balón ese aro. Y el número 11 de Cáscara, ahí estos amigos de Juquila Mijes, están llevándose la ventaja hasta este momento. Tardó en reaccionar el equipo de Totontepec. En el primer periodo, hasta el minuto número 6, cayó la primera canasta. En este caso, ya están avanzando. Ahí está el Magic de la montaña, este amigazo atilano, conocido por más, un jugador experimentado de Totontepec, decía yo hace rato, uno de los integrantes originales de Bisontes de Totontepec. Ahí Juquila, Betulio, el número 8, simplemente espera. El 7, lanzamiento lejano, ahí descompuesto. No llevaba nada de dirección. Y no puede ser que se empiecen a desesperar. Así que ahí inmediatamente pidiendo un tiempo fuera. El número 5, ahí ya fue. Hasta que por fin aparece este amigo. Hasta que por fin aparece, porque lo estaban esperando desde hace rato. Y está San Juan Juquila Mijes teniendo este tiempo necesario para platicar, pero en muchos pueblos están 8-8, 8-8, este marcador espectacular, este partido, todo el público presente, expectante, disfrutando de cada una de las jugadas, de cada uno de los movimientos que realizan estos grandes jugadores. Categoría libre. Señores jóvenes que están antes de los 40 años. Aquí parece que la edad promedio está entre 30 años de edad promedio, salvo este señor atilano que ya está en los 50 años, pero sigue jugando como de 30 este señorón.
ahí entonces dando el ejemplo con todo. Y ahora sí, ya se pusieron de acuerdo. Ahí Juquila, ahí tranquilamente. Fácil se ve esta jugada, este lanzamiento. Consigue los 2 puntos, el número 6 a favor del equipo de Juquila. Eso es lo que, para eso sirvió los 60 segundos, el tiempo pedido. Ahí Pecas lo encierran y hay una marcación. Dicen que hizo una violación y él parece que sí acepta esta decisión porque sí lo hizo, sí lo llevó a cabo. Sin embargo, ahora sí, este jugador número 11 de Juquila, ahí perdiendo el esférico, casi, ¿qué hace? Le cierran, desde luego que le cierran el espacio. Y vamos a ver qué dicen los señores jueces. Este es un partido que tiene su presión para todos los que están adentro de la cancha, tanto jugadores como árbitros, tratando de hacer también lo mejor, porque llevar el encuentro a buenos términos también tiene su importancia. Por eso es que aquí estamos observando que el número 5, Juanito de Juquila, ahí conecta un punto más. Ya tiene ahí anotado un punto más para su equipo. Siguiente lanzamiento, no consigue nada. La pelota sigue perteneciendo al equipo de Juquila, aunque ahí no les guste la marcación los señores de Totontepec. Sin embargo, aquí están ya las decisiones tomadas. Estamos en el segundo periodo de 4. Así estamos teniendo ahí 7 minutos por 4 de periodos. Por eso es que esto casi se va a la hora, incluyendo los tiempos fueras. Así que este es un partido bonito, partido que nos están regalando y vale la pena la espera. La gente que estaba aquí desde la 1, 2 de la tarde apartando lugares y hasta ahorita no se han movido, y estos jugadores no los han defraudado, están dando un bonito espectáculo, se están dirigiendo ahí, ¿qué pasó? Ahí el número 11, al número 8, del número 5 al número 8, ese lanzamiento simplemente corto, y este jugador de Juquila se lamenta, se arrepiente de haber hecho este tiro descompuesto. El número 9 de Totontepec ahí haciendo la rotación para que llegue en manos de el señor Atilano, un movimiento ya característico de finta. El número 5 lo presionan porque saben que él es el que puede ser una amenaza de tiros de 3 puntos. El número 11, otra vez, nuevamente el número 5, Yafet. Ahí nada, no pasa nada, todo el mundo se cae. Así que, ¿qué pasa? Ahí el señor juez va a hacer una marcación y el número 8 empuja, dicen. Por eso es que la pelota va a ser para el equipo de San Juan Juquila, y parece que Totontepec se está empezando a desesperar un poquito, y esto no es bueno para el equipo, definitivamente no es bueno, porque ahí el que sigue concentrado es el que puede ganar la batalla, el número 5, y sumando. Ahí está, entonces se acaba este segundo periodo, lo que corresponde a la primera mitad de este encuentro. Hay mucho diálogo ahí de los señores jugadores de Totontepec con los árbitros, algo ahí no les gusta, pero es parte del juego. En cambio, San Juan Juquila se ve más sereno, se ve más concentrado, y por eso es que ha estado sumando puntos. Ahí el score es de 13-8, ahí teniendo una ventaja de 5 puntos. Por eso es que está rindiendo frutos. Están los señores de San Juan Juquila Mijes concentrados, ahí no quieren perder la concentración, pero vamos a esperar cómo reacciona este equipo de Totontepec, un equipo obviamente ya bien trabajado,
con amplia experiencia en el deporte ráfaga. Ya saben perfectamente de qué aspecto también este equipo de Juquila se le puede ir contrarrestando poco a poco, pero hasta este momento no le han encontrado. Así que sigue arriba el equipo de San Juan Juquilas en el score. Momentáneamente vamos a empezar para pasar luego el micrófono ahí a nuestro amigo Ranulfo, quien está esperando su turno, y estamos arrancando el segundo tiempo, el tercer periodo, y Totontepec con el balón en las manos. Aquí es donde tienen que empezar a hacer las jugadas. Está logrando este contacto el número 8, le hacen la falta. Vamos a ver quién es el responsable. El 8 lo reconoce, hasta él mismo hace la seña de que hizo la falta. Pero no, todo es estrategia. Sabemos que el número 8 del equipo de Totontepec ahí representa obviamente una gran oportunidad para él de que haga los dos lanzamientos y que consiga los 2 puntos tan necesarios para que se vaya emparejando cada vez más los cartones. Ahí está, simplemente haciendo estos movimientos. 10-13 se acerca, pero San Juan Juquilas no se va a quedar con los brazos cruzados, va a dar la respuesta, y en este momento del lado derecho, atacan el aro. Ahí nuevamente, bonito lanzamiento del número 6. Ese tiro ya lo tiene bien trabajado, aproximadamente a 3 metros del aro. Ahí hace este lanzamiento. Son tiros de media distancia. Ahí está también el señor Atilano. Don Atilano. Hay un contacto, dice el señor árbitro. Y la pelota le sigue perteneciendo al equipo. Ahí está. Ahí están haciendo. Obviamente, estos señores se conocen perfectamente. Ahí se estaban enganchando. Ahí la gente se da cuenta y empieza la bulla, empieza la emoción. Pero estos señores, cada vez que ustedes los vean, van a dar un espectáculo en la cancha. Ahí simplemente esperando. Ahí pase bonito para el número 7 de 3 puntos. Intenta, no consigue nada. Y hay una marcación de 2. Ahí una marcación de 2 y que en este caso favorece al equipo de Juquila Mijes. Ahora sí, ya hicieron un movimiento, un cambio en el equipo de Totón. Ahí está el equipo de San Juan Juquila Mijes avanzando con este juego. Ahí el 6 nuevamente se apoya del tablero, justo donde está ahí la figura de la paloma. Se apoya de esta figura, de esta paloma, y esa pelota se va directamente al aro, atraviesa ese aro. Nuevamente, jugada de poste, jugada muy ahí atrabancado. Estos señores midiendo fuerzas, hay mucha fuerza en cada uno de ellos. Se ve que hay poder, se ve que hay enjundia. Así que ellos, les digo, se conocen bastante bien, pero aquí juegan como si no se conocieran. Sin embargo, en la cancha son rivales acérrimos. Afuera son amigos, pero muy amigos. Ahí está entonces. Pierde el esférico el equipo de Totontepec, y el entrenador del equipo de Totontepec no se la puede creer. ¿Cómo es posible que estén desconcentrados mis muchachos? Ahí el número 11. Hay una marcación. Hay una marcación de la juez. ¿Y qué va a pasar? Vamos a esperar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dice que es la número 11. El número 11 es el que hace el bloqueo ilegal ahí. Por lo tanto, ahí la pelota sigue siendo para el equipo de Cáscara. Ahí San Juan Juquila Mijes. Ahora sí solito. Ahí el número 8 probando suerte. No le ha caído el tiro de 3 puntos que está anhelando el número 6. El número 6 le quitan el esférico, le bajan, le arrebatan ese esférico. El número 8. Y parece que se está llevando más el equipo de Juquila la concentración. Ahí el número 7. Momentáneamente ahí le desvían el esférico, y por lo mismo
Ahí le sigue perteneciendo a este equipo la posesión del balón. Movimiento de desmarque. ¿Qué pasa? Y se fue la pelota para el equipo contrario. Totontepec tiene esta gran oportunidad porque el equipo de Juquila está sumando estratégicamente. Piden un tiempo fuera porque necesitan ir avanzando. Ahí aprovechando que siga corriendo el tiempo. Ahora sí, esta jugada no salió. No salió esta jugada. Y seguramente regresaremos solamente con 1 minuto y pasaditos. Así que se va preparando el amigo Ranulfo porque este micrófono se va a ir directamente con ahí el amigo Ranulfo en el último cuarto, porque vamos a cerrar con todo, vamos a cerrar de manera espectacular la transmisión de Ayuk TV. Sabemos que hay mucha gente que se está conectando, que ya está siguiendo desde hace unas horas la transmisión de Ayuk TV. Agradecemos infinitamente ahí la colaboración que todo el mundo está haciendo aquí para que usted disfrute de una mejor calidad y de las mejores tomas en este encuentro de básquetbol, la final de finales, 15 finales, esta es la final número 15 y hasta ahorita no nos han quedado mal. Ahí el número 11, el 11, necesita reaccionar el equipo de Totontepec. Ahí está la defensa tirando, el número 8 está intentando conseguir, quiere aparecer en la hoja de anotación con alguna canasta, pero a ver si esto no lo pone en desventaja porque están fallando, pero bajan en todo lo alto ese balón a Juquila para este muchacho número 6, ahí al número 7, que también ya lo vamos conociendo, lo estamos viendo frecuentemente en Tlahuitoltepec. Ahí el número 7, un tiro descompuesto este tiro. Ahí Jafet todavía no aparece más que con el tiro de 3 puntos que hizo. Aquí también está intentando y sigue como un poquito desesperado. Necesita puntos. 11 segundos solamente para que se termine. Ahí está, de media. Ahí Salatiel. Nada. No le están cayendo las canastas. Y se va a ir ya al agua esto. Este periodo se ha ido a la historia. Ya solamente quedan recuerdos de este periodo. Entonces, así yo voy a darle el paso al amigo Ranulfo para que dé los pormenores del último periodo, los últimos 7 minutos. Adelante, amigo Ranulfo. Muchas gracias, amigo Federico. Vámonos, señoras y señores. Esto se está terminando. Estamos ya en el último cuarto. Totontepec sufre de más. 10-17. 10-17. Todo puede ser posible. Totontepec los veo nerviosos. Juquila mucho más concentrados. Mucho más concentrados. San Juan, Juquila, Mijes. Con el estilo de juego que le conocemos. Están neutralizando a Totontepec vía de Morelos. Viene Jafet. Jafet, número 5, Totontepec, último cuarto. Salatiel para Jafet. ¿Qué va a hacer? Busca, no ha caído las canastas. Viene Jafet, buscando, encuentra a Salatiel. Salatiel por el centro, dicen, hay que abrirse, hay que ver por dónde. Encuentra un costado al jugador número 6. Luego para este jugador, el número 11, se me fue su nombre. Avanza Juanito, número 5, San Juan, Juquila, bonita colada. Atilano, se me fue su nombre, ¿cómo puede ser posible? Viene Atilano, ahí nuevamente para Jafet. No hay nada, de 3 intentando, no están cayendo. Ya lo saben, es el último cuarto. Avanza el equipo, antes hay una falta. Hay una falta que observa el señor oficial, dando su reporte. La falta del número 9. Así que la pelota corresponde al equipo de Juquila. San Juan, Juquila, 19-10. Están dobleteando a Totontepec vía de Morelos. Un puntito y el doblete. Viene el 11 con la pelota. San Juan, Juquila al abordaje. Saludos cordiales si usted me está escuchando en Radio Jombo. Saludos cordiales si usted nos está viendo a través de Facebook Live, Ayuk TV, a través de
YouTube, Ayuk TV, ahí estamos. Se levanta bonito allí, Juanito. No entra a la canasta, lo tiene ahí el Pecas, el Junior. Avanza Salatiel con la pelota, el número 9. El número 9, ¿para dónde? Para el Junior. A una mano, intentando, no hay nada. Este ya se está desesperando. Ahí se está desesperando el jugador de Totontepec, el número 8. De repente un poquito más de violencia de lo acostumbrado. Ahí está Juanito. Ahí está en el piso. Hace el lanzamiento, no hay nada. Y de allí como que se avienta la voladora. Son las emociones del básquetbol. ¿Qué le hacemos? Está el nervio a flor de piel. 19-10. 19-10. Hasta ahorita me parece que el triunfo se lo va a quedar San Juan Juquila Mijes. No veo por dónde para el equipo de Totontepec Villa de Morelos. Corriendo el tiempo, 4 minutos 40 segundos, tiempo corrido. Ahí estamos en la gran final. Presentes aquí en la Copa Ayuk. Tamazulapa del Espíritu Santo Mijes. Mucha gente, 4,000 decía nuestro amigo Anibardo. Muchísima gente al contorno de la cancha. En las gradas, de enfrente, detrás de la mesa de control. Por todos lados, la prensa local está al por mayor. Ya veo enfrente otros 3, 4. Mucha gente reportando, transmitiendo, grabando, etcétera. Avanzamos entonces. La pelota le corresponde al equipo de San Juan Juquila. 4 minutos 9 segundos. Se va a terminar. Es el cuarto. Viene San Juan Juquila. San Juan Juquila, señoras y señores. Ahí estamos observando el número 11. 11 con la pelota. 11. ¿Por dónde? ¿Encuentra a quién? A nadie. 11 nuevamente con la pelota. Ahí solamente apóyense con Juanito. Juanito por un costado. Se va a meter, se va a levantar. Esta canasta no entra. La pelota estaba en poder de Totontepec. Sigue en poder de Totontepec. Ahí para Atilano. Atilano para el Chaparrito. Este es nuevo. Jovencito, el jugador de Totontepec. Nuevamente. Ahí para el 7. Para el Junior. Para el Junior Mijail. Falta. Falta que comete el jugador, me parece que el número 8. Ahorita lo va a enseñar. El número 7. El número 7 cometió la falta del equipo de San Juan Juquila. San Juan Juquila por la línea de fondo lo va a tener Totontepec Villa de Morelos. Dice el oficial, un poquito atrás. Viene Salatiel, rápidamente, robo de pelota. Lo tiene el número 7, habilidoso, Totontepec. Habilidoso el número 7 de Totontepec. Buscando por dónde. Antes, hay una marcación. Y la falta la comete el número 8. Ahora sí. Y acepta. 3 minutos y terminamos. Va 19-10 el marcador. Va abajo Totontepec Villa de Morelos. Viene el jugador número 7. Lanzamiento corto, ese lanzamiento. A veces los nervios ya no permiten calcular la distancia, mucho menos la puntería. Viene el equipo de San Juan Juquila Mijes. El 11 buscando, observando el panorama que va a hacer. Únicamente guardando un poquito de tiempo para el 7. El reloj del disparo empieza a presionar. El 11 Juquila va a penetrar. No. Pelota retenida. A ras de piso, pelota retenida. Y dicen que por alternancia sigue siendo para San Juan Juquila. San Juan Juquila. Van controlando el partido 2 minutos con 18 segundos. 19-10. Todos lo están cuidando. Segundo a segundo. La pelota le sigue correspondiendo a San Juan Juquila. Viene el 6. Va a tirar. No hay nada. La pelota ya lo tiene. Imagínense, unos triples serían buenos para Totontepec. Para que se emocione más el partido. Viene Jafet. Jafet buscando por dónde. Jafet le cometen la falta. A Jafet le cometieron la falta. Dicen, por ahí San Juan Juquila está pidiendo un tiempo fuera, pero todavía no se lo autorizan. Dice el oficial, se para momentáneamente. Escuchamos banda filarmónica. Ya cuando van a ser las 11 de la noche. Cuarto para las 11 de la noche. Si usted nos está escuchando, muchísimas gracias. Y está en camita acostado, qué bueno. Si está viendo su celular, muchísimas gracias. Aquí estamos colaborando con nuestro amigo Memo, el empresario. Ayuk TV se llama la página. Ya viene la banda filarmónica. 1 minuto con un 20 segundos. Tiempo corrido. Se detiene el tiempo porque viene la banda filarmónica. ¿Qué trae la banda? De repente se vino y se para. Así es la tradición en Tamazulapan.
pasó la banda filarmónica, metimos a nuestros patrocinadores. También hay que agradecerles a ellos. Avanzamos. Falta 1 minuto. 19-10 el marcador. 19-10 el marcador. Estamos en la antesala de lo que va a ser la celebración del equipo de San Juan Juquila. Más que la verdad, será muy difícil. Será muy difícil. Pero todo es posible todavía. Ahí está todavía la gente metida. No hay equipo local, por eso están disfrutando el partido a flor de piel. Seguramente se inclinan a un equipo o a otro. Ahí estamos, señoras y señores, observando el panorama. Estamos con 1 minuto 14 segundos. 1 minuto 14 segundos. Corrigieron el tiempo. 1 minuto con 14 segundos según están anunciando sonido local. Ahí estamos, señoras y señores. Los nervios a veces se crispan. Es normal, es la gran final. Es Totontepec, San Juan Juquila. 5, Jafet de 3. Jafet ya más relajado, dice hay que tirar, si no, hoy es no hay mañana. Viene Juanito, autopase, Juanito. ¿Cómo le hizo? ¡Ah, qué bárbaro el espectáculo de Juanito en autopase! ¿Por dónde? Encuentran al 7. El 7 nuevamente. Ahí para Juanito. Va a tirar. Tiene que tirar. Falta. Falta del número 8. Dijera Federico, se conocen. Ahí hasta se abrazan. Pero bueno, dice, sí, Fillo. Eso es deportivamente. Eso es deportivo. Ahí está. Dice Mijail, sí fui. Se fui. A veces los nervios nos ganan. Qué bueno. Él dice, mejor voy a descansar. Perfectamente. Eso habla muy bien de Totontepec. ¿Qué le vamos a hacer? A veces de los partidos no se ganan. Campeonato así, sí duele. Está en la pintura el número 6 de San Juan Juquila. 19 segundos. Señoras, señores, esto ya está terminado. Ha ganado San Juan Juquila. Y qué bueno que Totontepec también lo está asumiendo como debe de ser. Adentro, dice el número 8. Hace rato falló, ahora está celebrando enormemente. 10 segundos nada más. Y posición de pelota porque fue una falta intencional. Posición de pelota lo tiene el equipo de Cáscaras. 5, Juanito. Después del espectáculo del autopase. Viene el número 8. 8 con la pelota. San Juan Juquila. Juquila. Va a encarar, va a encarar. Ahí sí. 3 segundos. Solito el 8 dijo, se voy al piso. Igual le armo también un show. Nadie le tragó el cuento, así que no hay marcación. Simplemente la pelota sigue perteneciendo al equipo de San Juan Juquila. Se terminó, señoras y señores. Ya todo el mundo parados, todo el mundo abrazándose. Son grandes amigos al final. El deporte eso hace, hermana. Vengan, señoras y señores, hemos terminado. Memo, ¿qué hacemos? Memito, seguimos. Seguimos comentando perfectamente. Pues ya vénganse. Vete, Nibardo. Nada más que Nibardo no tiene micrófonos. Aquí estamos, señoras y señores. Hemos terminado, hemos trabajado durante estos días. Gracias, Toño. Aquí estamos, de este lado amontonaditos, pero como el cable no me permite, pues gracias, muchas gracias a la gente que hemos trabajado, hemos comentado. El básquetbol nos encanta, el básquetbol lo vivimos, lo sufrimos a través de la narración. Si a usted le ha gustado, muchísimas gracias. Aquí estamos con los amigos de Ayuk TV, estamos en la radio comunitaria Jamboj también. La gente que nos escuchó, muchísimas gracias. Acabamos de vivir las emociones del deporte ráfaga del básquetbol, de la Copa Ayuk. Federico, algunos comentarios antes de despedirnos. Definitivamente, amigo Ranulfo, hemos vivido 3 días de emociones, 3 días de muchas anécdotas, de mucha historia. Así como bien lo decías, nos gusta el básquetbol y de alguna manera vamos a estar presentes, bien sea como aficionados, como narradores, como árbitros, como público, como staff técnico, lo que sea, pero ahí estaremos siempre. Así que agradezco también ahí la invitación del amigo Memo, ahí comandando las transmisiones de Ayuk TV. Y desde luego fue un gusto trabajar con ustedes. Y en esta ocasión coincidimos. En algún otro momento, ahí estaremos de nueva cuenta cuando se requiera y con todo gusto. Ahí estaremos colaborando. Ahí pasamos entonces igual la oportunidad para el amigo Nibardo para que nos dé sus últimas impresiones en este evento que compartimos, Copa Mije 2023. Gracias, Lico, gracias. Me siento emocionado de estar aquí con ustedes, grandes. Hoy estuvimos presenciando aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo, aquí en la Copa Regional Ayuk
así es como nos pedimos. Gracias aquí mi camarada Memo que ha estado atento. Así es que Ayuk TV estamos presentes, así es como iniciamos, así es como estamos presenciamos este partido, así es como estamos terminando. Me paso a retirar. Vamos a estar trabajando y así como estamos iniciando. Gracias a la gente que nos estuvo escuchando a través de la radio con voz 107.9 y también en Ayuk TV. Así es que saludos a todos y así es como nos despedimos. Aquí como siempre su servidor, Nibardo Vázquez. Muchas gracias a todos entonces, señoras y señores, mis amigos. Aquí está Memo, ahí está amigo Toñito, nuestra camarógrafa, el niñito de ayer, Ángel de 8 años, aquí participando y colaborando. Por lo demás, el básquetbol es bonito, es bello, mientras lo disfrutemos. Y si usted lo disfruta ahí en casita, muchas gracias por su preferencia. Ranulfo Vázquez Vargas se despide de ustedes y nos veremos seguramente en una próxima ocasión. Muchas gracias. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estacionamiento privado. Te esperamos en el Hotel San José, donde tu descanso es nuestra prioridad. Telas El Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas El Sol los puede hacer realidad. Telas El Sol teje el espíritu del buen servicio con el arte de la moda y la dedicación de la artesanía. Nuestro compromiso es hacer que cada paso del proceso sea excepcional para ti, porque en Telas El Sol, tu satisfacción es nuestro hilo conductor. Te invitamos a visitarnos y descubrir las diferentes opciones de productos que tenemos para ti. Manejamos mayoreo y menudeo. Nos ubicamos en el centro de Tlahuitoltepec, calle Dirección al Calvario, entre la farmacia Farmix y la estética Sara. Nuestro número de contacto es 283-113-0193 y 812-448-6145. Facebook Telas El Sol. Telas El Sol, elevando la moda a un nivel superior de calidad y distinción. Será un gusto atenderle.